campiñuelos, campiñuelas, cojan sus asientos y hagan sus anotaciones porque el aquelarre acaba de empezar. Bueno, señores, el día de hoy vamos a hablar de las importancias de las influencias astrales que nos vienen de arriba a la hora de tener en cuenta ciertos procesos alquímicos o a la hora de tener en cuenta los pasos para el despertar espiritual. Y es que ya hemos comprobado, pero para ello os habéis tenido que visionar las distintas andanzas en la lista de reproducción, el circo mitológico de los horrores, incluyendo determinados vídeos que son muy importantes para esta formación, ya sea en cual tengamos influencia mediante la telequinesis con los elementos y podamos alterar los elementos para nuestra disposición. También hay que tener muy en cuenta que hemos creado entidades mágicas, hemos propuesto cosas. También hay que tener en cuenta la importancia que tienen los orbes en la alteración de los campos electromagnéticos de la zona y cómo desde la materia imanta esa magnesia de la que tanto hemos hablado en los distintos documentales de la cabaña del druida y que es muy importante visionar para entender todo esto, ¿no? Cómo reciben esa influencia con determinada polaridad, cómo se atraen las unas a las otras y cómo el alquimista es capaz de, mediante las fuentes naturales, es decir, también mediante los dioses, por ejemplo los anemoi, ¿no? Que eran los distintos dioses del aire, del viento, no es lo mismo un viento húmedo que un viento seco, y todas estas cosas que van a hacer o van a alterar el campo electromagnético. Así no es lo mismo recoger rocío de la mañana, que tiene influencias astrales solares, recoger el de la noche que tiene lunares. Así
último tampoco, recogerlo en un día de tormenta, porque esa humedad del aire, recogemos la tormenta. Vemos que hay una noche con mucha niebla, tormenta. Está cargada eléctricamente y entonces para recoger las influencias negativas, hablando electromagnéticamente, pues estaría bien. También nos podemos comunicar con ella, como hacemos con los orbes, por ejemplo. Casi todas las tormentas, si veis, van por ahí. Y en todo lo que hemos visto, todavía no hemos visto ninguna tormenta por este lado. Pues entonces ahora vamos a pedirla ahí. ¿Habéis visto? Estos ejercicios de telequinesis que ya hemos dicho cómo se hacen, se ven potenciados cuando tenemos entidades mágicas. Quien no sepa lo que es eso, que mire la investigación donde creamos una entidad mágica, que nos puede ayudar también en los procesos de la piedra filosofal. Pero hoy sería, por ejemplo, una noche interesante para recoger la humedad del ambiente con una carga electromagnéticamente hablando negativa. Y fijarse que ya no hay ningún trueno más desde que yo hablo, hasta que le digo que quiero uno, ahí. ¿Qué os he dicho? Esto es el ejemplo clave de lo que estoy diciendo. Montón de cosas que hay que tener en cuenta para poder seguir avanzando en esta formación espiritual, ¿vale o no? Entonces es muy importante hablar de las influencias. Las temáticas que vienen siendo astrales y que se mueven por una serie por un movimiento universal que está ordenado, es decir, que primero viene la primavera, el verano, el otoño, el invierno, y hay una serie de vientos y la naturaleza se porta de cierta forma en determinados patrones diferentes. Entonces, que hay que tener en cuenta qué es lo que se imanta más en esos patrones. Entonces, los que estén un poquito avanzados en este tema habrán podido comprobar que según la estación del año, pues van recomendando una serie de minerales, una serie de plantas que son más apropiadas, en fin, y una serie de cosas que a todo hay que tener mientras más cosas tengas en cuenta de todo, más vas a poder avanzar. Es decir, si sabes qué plantas tengo que coger en cierto tipo de época, estás propiciando que se te imanten estas influencias astrales a tu beneficio. Pero si me nacen por aquí pecha de margaritas por la cara, por aquí, que nunca, no sé, o sea, había cardo, había muchas cosas, pero todo esto minado de margaritas no. Y me resulta muy significativo que fuera por la investigación que hicimos, que pusimos las margaritas en esa antena, que todavía se sigue viendo. Recordamos que antiguamente esta planta de poder, pues bueno, ahora tiene su brote y tal, pero que esto llegaba hasta aquí, que tendrá que llegar todavía porque estamos en primavera, llegaba hasta aquí, se ponía que no vea, y ya ha dejado de ponerse así tan vasto. Y lo que hay en el recinto, porque aquí vemos margaritas chiquititas, ¿no? Pero además nos vayamos acercando al recinto, nos daremos cuenta que las margaritas se van haciendo enormes y que ya no hay, ¿veis? ¿Veis? Y que ya no hay tanto, tanto planta de poder, y la antena de ahí, cuando le metimos las margaritas, ha hecho
que todo esto se vuelva así. Incluso algunas hay amarillas, así muy bonitas también, pero que son enormes, vaya. Mira, 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 todo, todo, todo. Hasta meterte en la puerta del santero, minado de margarita. Ese tipo de plantas, ¿sabes? ¿Cuándo cogerlo? Según las influencias astrales se ven todavía más potenciados. Que es lo que decía Paracelso a la hora de recoger ciertos tipos de medicamentos, cierto tipo de plantas, que decía, oye, si vas a recoger esta planta, la recoges a tal día, a tal hora, y te especificaba si tenía que ser de día o de noche. Estas cosas que la ciencia todavía no nos reconocen porque están un poquito atrasados, podemos decir que tenemos evidencias científicas, aunque no, ya os digo, no sea científico, pero sí tenemos evidencia científica de que esto es así. Como por ejemplo, de que se ha demostrado ya de que las plantas almacenan la savia en cierto tipo de... en cierta parte del cuerpo, según hora y influencia lunar. Es decir, la savia puede estar en las raíces, puede estar en la hoja, puede estar en la flor, y ahí tiene sentido lo que decía Paracelso de, ojo, lo recoges a tal hora con tal no sé qué. ¿Por qué? Porque se conoce ese movimiento universal y sabe cómo van las estaciones, cómo va todo, y te va a aconsejar en qué momento es mejor coger la planta para el propósito que tú quieres. Pero tú sabes, baby, que así está más bonita el aura, dándole spirit en la superficie de las aguas. Así me recojo una botella de agüita así, de buena, y mira cómo le da la superficie de las aguas. Que esto te va a cambiar todo, toda el aura. Y ahora sé que yo estoy improvisando, pero te quedó más clarito eso de la superficie de las aguas. Y esta noche cojo botella pa' mi casa. Mira cómo se mueve, mira, qué bonita por la superficie de las aguas. Pues venga, pa'l curro. Sí, ya os dije, esta es mi uniformidad. No se ve muy bien, pero ¿veis? Y el Espíritu de Dios apareció en la superficie de las aguas. Y el movimiento también, con su frecuencia, su onda y vibración. ¿Por qué cambia la frecuencia, onda y vibración? Porque hay luna llena, lo mismo que los ciclos menstruales, y después la ciencia dice, no, la astrología no tiene nada que ver con el cuerpo humano y su comportamiento, abogado. Chúpame un huevo y la mitad del otro. Os voy a decir para qué me he venido aquí y qué es lo que pretendo con esas aguas influenciadas. Pues mira, acabo de coger una botella de agua de mar de la superficie de la agua. Sí, que estoy en la playa, de la superficie de la agua, que decía que el Espíritu de Dios está en la superficie del agua. ¿Por qué? Porque aquí es que no se ve, aunque tenga puesto el flash, pero con la luna llena los orbes se tiran más al agua y los orbes serían como el Espíritu de Dios. Entonces esto viene muy bien para picaduras de mosquitos, cualquier herida que tengamos, etcétera, pero os quiero demostrar que con las influencias planetarias a favor y sus ciclos astrológicos se vuelve todo muchísimo más potente. Esto lo había cogido para mi señora porque me lo había pedido porque tenía muchísimas picaduras de mosquitos, pero la niña tiene también cardenales que se los podemos tratar y podemos decir más o menos cuánto tiempo ha tardado en curarse. También está en zonas delicadas que no os los quiero enseñar. Lo suyo sería lo de los mosquitos, pero ya sabéis que mi pareja, todo lo que tiene que ver con el canal, no solo no quiere saber nada, sino que no quiere que se participe de nada de eso. Entonces no voy a poder sacar cómo se cura mi pareja, pero creo que con la niña no va a haber problema para mostraroslo. Yo, como vengo aquí todas las noches, pues estos 3 días iré con botellas cargaditas. Y esto, o sea, evidentemente voy a llenar más. Esto es para que lo vierais vosotros cómo lo hago, que era de la siguiente forma. Esto lo dejo fuera y cuando me viene una olita, dejo esto aquí. Entonces pues el agua superficial se va quedando y gracias a que esto tiene el piquito este de aquí, se lo echo, ¿vale? De hecho, mirad cómo está esto de haber estado haciendo eso. Así que ya os diré el resultado de lo que estamos haciendo. Uno era ahí. Es que yo soy me tengo que quitar un poquito. La barbilla. En la barbilla también tengo poquitos. Vale, ya. Esta de aquí
va mucho mejor. Y mira este de aquí. Y solo han pasado un día y medio. Y Es súper mejor. esta de aquí ya ni se ve. Lo tiene mucho mejor. No sé. ¿Y la barbilla? Sí, está mejor. Esta de aquí... Espérate, no te muevas que no quiero que salga tu cara. Ah, esta de aquí le queda ya también un poquito. Anda, ya casi ni se te nota, ¿eh? Bien. Y han pasado... Por lo menos han pasado 7 días. A ver. No. Ya intento. A ver. No, así. Que no me gusta así. A ver. Y aquí ya no tienen nada. ¿Y la de la pierna? Esta es otra cosa. Nada, por aquí. Sí, quítala. Ya no está. Sí, ya no está, ya no hay nada. Entonces tenemos que en estos tipos de influencias, pues como hemos dicho, hay ciertas también plantas que son así más genéricas que se pueden utilizar en todo, como por ejemplo el incienso que se ve en Semana Santa. Eso es algo muy de los templos, ¿vale? La mirra, ¿no? Que da una conexión mucho más profunda con las cosas esotéricas. Vemos que también está muy influenciado en eso. El laurel, por ejemplo, antiguamente se utilizaba para las celebraciones o para... sí, celebraciones en general, ya sea que habías conseguido un título universitario, alguna carrera o cualquier cosa, hasta en festejos, en bodas, ¿vale? Todos los floripondios que hay en bodas. Y nos estamos centrando solo en las plantas. Si tuviéramos que ir a más... ¿Por qué digo todo esto? Porque hay ciertos... O sea, podemos de las plantas pues sacar ciertos tipos de líquidos que nos lo podemos ingerir. Esto, por ejemplo, sería un claro ejemplo de ello, que en este lápiz tiene un calentador y no lo podemos enchufar, como yo digo. Pero si queremos algo que verdaderamente podemos utilizarlo en cualquier tipo de circunstancia, os recomiendo esto. Esto yo me lo he comprado porque yo fumaba tabaco y pretendía dejarlo, y esto me ayudó muchísimo a dejarlo. Y esto entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues fijarse lo útil que es. Aquí, imaginarse que vais por el campo y por la estación, época, hora o planta de Paracelso que dijo o lo que sea, y queréis coger sus influencias porque os la podéis tomar ahora. Lo podéis hacer con cualquier elemento. Esto sería por el elemento aire, pero también lo tenéis por el elemento agua. Es decir, me hago un té con ello y voy cogiendo y arrastrando esa polaridad o esa influencia para tener clarividencia en los asuntos astrales que van más conmigo. ¿Por qué digo más conmigo? Porque cada persona es un dios, es un mundo y tiene más talentos que otra. Yo, por ejemplo, para leer el futuro y clarividencia, he hecho pocos proyectos porque no se me dan tan bien, como por ejemplo cierto tipo de cosas, o encontrar cosas, ¿no? Para encontrar cosas ocultas, pues sí, potenciado más este talento en el canal porque si encontramos moneda antigua, que si agua, que si yo que sé, que si no sé cuánto, ¿vale? Pero yo digo, hay un montón de cosas, desde minerales, plantas, amuletos. Nosotros así, por poner un ejemplo de cómo transmutamos los alquimistas y podemos modificar el entorno a nuestra merced, pues vamos a decir que en la casa teníamos un montón de bichos y de moscas y de animales, perdón, animales no, insectos, ¿vale? Y necesitábamos deshacernos de ello. Entonces, las velas, el color de las velas, ¿sabes? Todo eso, la coloración, todo eso es muy importante. Entonces nosotros hemos utilizado solo un prototipo para demostraros que esto es así. Que es, por ejemplo, la creación de velas mediante un elemento que es la canela, que ya se conocía de mucho antes, que era un repelente contra determinados bichos. La canela, ¿de dónde sale? Sale de la planta, ¿vale o no? Si la planta la ponemos en forma de vela, que está metido en todas estas influencias que salen en los libros que yo he dicho, que ahora no voy a no ponerme a enumerar cada uno porque esto tenéis que ir cogiendo el hilo progresivamente y poco a poco. Entonces vamos a empezar piano, ¿vale? Y ya vamos a ir creciendo y lo hacemos muy fuerte. Pero de momento, que tengáis nociones de esto y vamos a hacer comprobaciones de si esto es verdad, es así. De momento. ¿Está grabando la vela? Sí. Pues con el calentador de cera estamos haciendo una vela para los bichos, mosquitos y tal, porque los clavos de carmelita son un repelente natural. ¿Y sabéis otra cosa que es un repelente natural? ¿Lo está grabando o no, Lucas? Sí. ¿Sabes otra cosa que...? No lo está grabando. ¿El qué? ¡Ay! Mira, sí. Estamos utilizando clavos de carmelita para hacer velas.
Y Por favor, no pongan la mano que si no, no puedo grabar. ya llevamos unas pocas, se entierran aquí, porque como es un repelente natural y tenemos muchas moscas, ¿verdad? Sí. Y ahora falta otra cosa que es muy buena también, es la canela. La canela es buena. Canela en polvo. ¿Qué haces? Por favor. Porque se va echando, se va removiendo. Recuerda que hay que hacer cosas, encender la vela. Estoy grabando, ¿eh? No te creas. Estoy grabando ahora por encima porque sí. Esta la está liando. Es que tengo que grabar. ¿O qué quieres? ¿Que no grabo? Vale, Nicolás, ya con eso es suficiente. Venga. No puedo grabarlo. Dejarme fácil. ¡No, a ver! ¿Ves que ya ha cogido la tonalidad de la canela y es un rojo más oscurito? Pues ya tenemos la receta. Ahora hay que poner la vela esta en medio. Ponemos esto aquí así. Que salga, Ya está. que salga. Y hay que esperar a que se seque. No queda muy católico ni muy bonito, pero ya veréis cuando esté listo. No está encendido. Ahora lo encendemos. ¿Encendido los mosquitos? No es que no hay ninguno. Después. Pero no la sople. Malo, voy a poner a soplarlo. Pues todo el invento no funciona. No, sí funciona porque lo ha hecho vuestro padre. Y nada, y darle con soplarlo. Pues no, pues ha salido bien, que no hay huevos de apagarlo. Pues ha quedado bastante notorio que este simple experimento, ¿no? De que, pues sí, pues el alquimista es capaz de moldear y transmutar para poner a merced su entorno. Y hacer posible la realidad o lo que él quiera en ese momento, ¿no? Que pues en este caso sería tener la casa despejada de insectos. Otro ejemplo claro de estas cosas, y como lo habréis visto en el cabaret de Tras la Piedra Filosofal, que ya no voy a explicar qué es la piedra filosofal porque me parecería una falta de respeto, en el sentido de que esto quiere decir que soy gente que no ha visionado nada del canal y os vaya a meter en un vídeo que es para gente ya experta, es decir, para gente que ha entendido cómo va el funcionamiento del canal y es capaz de ver el visionado de este vídeo. Pero eso, la piedra filosofal es nada más que hacer realidad cualquier tipo de deseo que tú quieras experimentar, ¿no? Y para ello necesitas conocer bien la naturaleza. Para ello necesitas conocer bien los procesos naturales, ¿vale o no? Para saber que con los elementales moldeamos la realidad a lo que queremos. ¿Cuáles son los elementales? El aire, el fuego, la tierra, el agua, ¿vale o no? Que tienen en común vamos a decir, una molécula, vamos a decirle una esencia, que los filósofos le llamaban el apeirón. Y entonces nosotros podemos trabajar unas con otras y hacer que esas influencias que tienen, esas frecuencias o esas ondas o esa energía que... Grana. Con el grana veo un juguete. Es que no veas qué fácil es. No veas cuánto renacuajo es. Pero mi mamá ahí. Sí, vamos a tener cuidado por donde pisamos, que seguro que más de uno nos llevamos. Y eso no está bonito. Vosotros estáis teniendo cuidado por donde pisáis porque papá sí, Y yo también. Mira, papá cómo lo hace. Ahora voy a mirar las botas, que tenga renacuajo para la penitencia, Pero Alba, ¿tú sabes por qué hay tanto renacuajo? ¿Por qué? Porque la madre licha ya ha eclosionado aquí, que es en el borde de esto, que tiene más profundidad. ¿Ves? Y esto que no tiene profundidad ninguna. Entonces hay como dos tipos de energías distintas que se contraponen. Y en el centro es donde se produce la vida. Por eso nacen aquí. Que ves, mira, ¿ves? Le llega la vibración del agua y de la otra. Y entonces pues se quedan los sedimentos. Y a medida que se van haciendo mayor, pues pueden tirar para lo profundo, que aquí habrá renacuajos grandes. Mira, no se ha visto, pero están ahí. Renacuajos grandes y los renacuajos más chiquitillos pues están aquí, no les pasa nada. Dios mío, he tirado una piedra grandísima ha llegado hasta aquí. Porque siempre que hay un choque de energía, hay creación de una cosa nueva. Eso se llama transmutación. No, hombre, pero que estáis quitando las erosiones. ¿Por qué? No, porque entonces... Joder, yo lo voy a tener que cortar con el canal, que soy unos vándalos, tío. O lo vi cargado no sé cuántos renacuajos. No, lo estoy revolucionando, estaban súper parados. No, en serio, dejadlo. Bueno, venga, la última de cachondeo. Movimiento universal, vibración. Mira. No, ya está, que papá estaba de cachondeo. Eso no se hace, papá ha hecho mal en enseñarlo. ¿Veis cómo se atraen una y otra? ¿Por dónde creéis que se mueve esa vibración? Por los elementales, el viento.
Mirad el movimiento. ¿Ve? Al principio del vídeo estaba aquí, ya va por ahí. Y va dando una geometría distinta y una forma distinta. Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del Druida Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela. En el día de hoy quería haceros saber que las vibraciones, frecuencias y geometría que se dan en cualquier cosa es muy importante a la hora de comunicarse con los orbes o a la hora de alterar el electromagnetismo de la zona. Si no sabéis de qué estoy hablando, os invito a ver cada uno de los documentales, pero sobre todo nuestra tesina, que es la más importante para poder seguir con esta tesis que estamos desarrollando. Ya sabéis que ha llegado el rocío de la primavera, el electromagnetismo de la zona aumenta, los orbes aumentan y podemos comunicarnos con ellos para que se introduzcan en nuestro matraz, mediante el agua producida del rocío, que recapta la humedad del ambiente. Bueno, dicho todo esto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues según las distintas culturas y religiones hay muchas formas. Una de ellas era con la oratoria, la oración. Y descubrimos que como da una emoción, al hacerlo con la canción, idea que se ocurrió gracias a la inspiración del Loriguillo de Coín, que era el cantante flamenco que construyó la Escuela Ermita La Campiñuela, esta ermita que tenéis aquí. Y aquí estamos en el santuario retransmitiendo en directo. Y eso se nos ocurrió hacer una canción, por lo tanto, mientras no sirva que sea más elaborada, pero mientras más trabajada, mientras más pensada, ¿no? Y mientras más veces lo repita, pensando en esa intención, aumentamos los niveles de electromagnetismo. En otras culturas se puede ser a lo mejor que te dicen, pues, en la oriental mediante la meditación, mediante como quieras. Esos son los instrumentos y las armas que tenemos. Así que vamos a empezar con una canción. Lo importante en todo esto que nos dicen es que tenemos que entrar en trance. ¿Y cómo se hace? Pues por ejemplo mediante una canción entrando en flow. Y ahora os vamos a enseñar a entrar en trance al estilo del Loriguillo de Coín. Calmamos, cogemos aire. 7 palabras que suenan así. Hipiti hapete ho. Micho, los orbes que vengan aquí. Hipiti hapete ho. Yo hago milagros con esta canción. Hipiti hapete ho. Energía, frecuencia y vibración. Hipiti hapete ho. Y entro con una fluidez que ni el propio Luis Silva me la puede devolver. Con mi filosofía en vena te la volví yo a hacer. En la temática esotérica los druidas lo hacemos súper. Siete palabras que suenan así. Hipete apete Micho, los orbes que vengan a mí. Hipete apete Yo hago milagros con esta canción. Hipete apete Energía, frecuencia y vibración. Hipiti hapete. Bueno, pues ya hemos entrado en flow. Y ahora, como estamos en pleno día, como podéis comprobar, va a costar mucho ver los orbes. Entonces todo este movimiento, toda esta sinergia que ha producido, habéis visto cómo me he metido en el papel, he empezado a creérmelo. Esto tiene mucho que ver con los actores, de creerse su personaje, ¿sabes? Te digo, de darle vida o darle realidad a eso, intención que tú quieras poner y manifestarlo como real, aunque estés haciendo otra cosa, en ese simbolismo, en ese cántico, ¿vale? Y entonces lo vamos a volver a repetir por la noche, ya no haciendo este espectáculo, sino ya concentrándonos más en la canción. Evidentemente los niveles aumentan a medida que le vas poniendo más cosas, ¿vale? Entonces así es como debería hacerse normalmente, pero bueno, tened en cuenta que como vamos a hacer la muestra de noche, pues vamos a pasar más frío,
¿vale o no? Si nos podemos hacer estas representaciones y estas cosas, entonces lo haremos, pero de otra forma, y vosotros lo vais a visionar en las cámaras de seguridad, donde se van a ver con todo lujo de detalle, pues todas estas cosas que os estamos diciendo y que estamos promulgando en la cabaña del druida. Si hay de palabras que suenan así, y pitiapite, mejor los orbes que vengan a mí, y pitiapite, yo marco milagros con esta canción, y pitiapite, en el día frecuente seguí mi brazo, y pitiapite, mi amor. Los aves que vengan a mí, yo logro milagros con que tiene, le sacamos lo común y la fusionamos y lo juntamos para el propósito que queramos. Para colaborar esto no hace falta hacer la piedra filosofal, es tan fácil como decir, a ver, yo tengo el elemento tierra, ¿no? Por ejemplo, yo quiero comunicarme con los pájaros. ¿Y qué elementos tengo? Tengo la tierra, tengo el agua, tengo el aire y tengo el fuego. Pues con la tierra, con el fuego, voy a moldearlo en la tierra para hacer barro. A ese barro voy a incluirle un poquito de agua y voy a insuflarle viento. Y entonces así puedo comunicarme con los pájaros. Sí. Pero usando esto, ¿no? Sí, suena A muy esto bien. se le echa el elemento agua y esto es el elemento tierra, porque es barro. Y cuando se juntan las dos, hacemos un reclamo para los pájaros. A ver. Mira. Yo quiero. Papá, yo quiero. Venga, sí, vamos a seguir. Toma. Papá, yo quiero. Hey. Creo que se va a dar cuenta la abuela. Como está hablando por teléfono, le va a molestar. A ver, os tenéis que esconder porque los pájaros son muy reacios a las personas. ¿Sabéis cómo funciona un pájaro? Con ansiedad, esto el rato. ¿Por aquí me ven? Pues salgo volando. ¿Por aquí escucho un ruido? Me salgo volando. Entonces meterse por ahí. Ahí es perfecto. Ok, pero... Y ahora vamos a ver qué pájaro se acerca. No se van a acercar mucho, pero a lo mejor. A la rama esta lo vemos. A ver, ahora mismo no hay ninguno en la rama, ¿verdad? El sonido de la burbuja. Me toca a mí. No, como niño me toca a mí. Y después se lo da al hermano. Ah, son más listos, mira, ven. Están ahí, pero nos ven. Ahora en la frente. Están en el pino, Ahora pero mira, la como nos ven, frente. pero ven. Mira, eso es un jilguero. Yo no lo veo. El jilguero se ha ido, pero ahora hay un gorrión. Se está comunicando contigo. Mira, para, que se va a escuchar. ¿Sabéis por qué se ponen en el pino y no en ese árbol? ¿Por qué? Que no me he dado cuenta porque el pino es más largo. Entonces nos ven por aquí haciendo el camplino, pero Escucha como un se pájaro, sienten papi. seguros, pues estamos jugando con los pájaros. Tú sabes que soy unos pella, el hermano se va a quejar. Mira, ve el gorrión de ahí. ¿Ves? Y responde, ¡pium! Entonces, mira, y ahí nos están respondiendo también. Entonces tenemos que hacer siempre el mismo ritmo para que nos lo imite. ¿Ves? Ve, yo hago caca, y él hace caca. ¿Ves? Y ahora. ¿Ves? Ra. ¿Ves? Tatán. Y ahora si yo quiero que me sigan el ritmo, porque me están siguiendo uno distinto, lo hago más fuerte. ¿Ves? Mira. ¿Ves? Tatán. Y me lo hace otra vez. Toma. Gracias. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Sigo? Sí, por ahí te respondió un jilguero.
No, es que esta vez no me salió bien. Te está respondiendo. Te ha hecho ¿Sigo? tan. Mira, ya salió del árbol para ver, para curiosear a ver quién es. Por ahí suena uno igual que el sonido que tú has hecho. Hárselo otra vez. ¿Ves? Bebé, te está respondiendo. Venga, sigue, que viene para acá. ¿Ves? ¿Te has dado cuenta? Sí, Suena por ahí. es que está viniendo para acá. Sí. Dale que cada vez suena más cerca. Está ahí, en la caña. A ver si conseguimos grabarlo. Venga, sigue. Maldita palmera. Sigue. Ostras, ese pájaro puede hacer... tin, tin, tin. Sí, lo hace igual que el de ese. Pero es un cobarde, se mete entre las cañas. Venga, sigue. No ves todos los pájaros que estamos atrayendo aquí. Porque en el ciprés ya he visto yo 3. Más los que están ahí. Mira que encima, ahí, es que aquí en la cámara no se ve, pero a verlos los hay. ¿Ves? Esto necesita un poco de agua. A ver. Ese era el pájaro que estaba volando por ahí. ¿El que pasa chiquitito? Sí. Eso necesita agua. Joder, Alba, es que... Pues ahora tenemos que parar. Se ha metido otra vez por ahí. A ver si os lo puedo enseñar. Sigue. Venga, sigue. Ya lo veo. ¿Está? Os voy a enseñar dónde no está respondiendo el campeón. Ahí. Alba, el pájaro que hace el sonido igual está ahí en la cuerda. Pero... ¿Lo escucháis, campiñuelo? Ahora, Alba, dale. Ahora cállate. ¿Lo escuchas? Está ahí, ¿lo ves? En la cuerda de ahí. Ahí, ¿lo ves? ¿Ves? Te está respondiendo. Pero ahora, para que los campiñuelos sepan cuándo lo hace él y cuándo lo hacemos nosotros, ahora lo hago yo. Ah, no, eso lo ha hecho él. ¿Ves? Ese de ahí me está hablando, que es el mirlo. La golondrina me dan vuelta y el mirlo me habla, mira. Y me puedo poner lo cerca que yo quiera, que no se va. Y esto dándome vueltas en círculo todo el rato. Que estos son golondrinas, estos son otra cosa, ¿ves? Me dan vueltas en círculo. Y aquí tenemos el gachón. Que esto es un mirlo, que es otra especie distinta, que no creéis que están dando vueltas en círculo porque esto es la cría. ¿Por qué no? De hecho, mira. Ese pico es de mirlo. De hecho, la madre está aquí. ¿La escucháis? Y ahora si yo me vengo por aquí, las golondrinas me van a dar vueltas en círculo. ¿Veis? Está en ese árbol la madre. ¿Lo escucháis o no? Ahí está la madre. Ya la he visto. Y una vez dicho
cómo podemos comunicarlo con la naturaleza, cómo lo hace el alquimista y los procesos naturales y las transmutaciones que se permiten para ellos, que ya os digo que en nuestra lista de reproducción, el circo mitológico de los horrores, tenéis transmutaciones en cada reino, que sea animal, vegetal, mineral, angelical, perdón, astral, conocido también como el astral. Hemos hecho transmutaciones en cada reino y hemos comprobado que funcionan porque hemos subido los resultados en cada uno. Hemos hecho una tesina en la que sacamos muchas conclusiones, o sea, hicimos una entidad mágica, que eso es para darle de comer aparte, eso lo tenéis que ver sí o sí, y Filosofía natural en vena, el azote de la censura. Filosofía natural en vena, sube y baja, qué locura. Un canal místico, sectario y esotérico. En la cabaña del druida lo tiene desde el misterio. Filosofía natural en vena, ni el gobierno la censura. La orden de la ermita de la Campiñuela no la paran ni encerrada en clausura. Filosofía natural en vena, ni el gobierno la censura. La orden de la ermita de la Campiñuela no la para ni encerrada en clausura. Filosofía natural en vena, ni el gobierno. Es que empecé a intuir sobre estas cosas porque mi madre normalmente suele comprar lotería de Navidad, ¿vale? Para compartirlo bueno, para familia, conmigo y con mi hermana, ¿no? Pero conmigo. Y no era yo directamente el que lo compraba, pero tenía influencia sobre mí, porque mi madre al comprarlo pensó en mí y en mi hermana. Y resulta que le tocó el reintegro. Puede ser. Hasta ahí todo normal. Hasta que me dice, voy a volver a comprar para el niño con la devolución de eso, con el reintegro de la vez anterior. Y vuelve a tocar otro reintegro. Bueno, ya de eso pasamos a la 11 y tal cual, pero bueno, que era la casualidad de que en el tiempo se iba alargando, y digo yo, ¿y cuál es el factor común? Y entonces me di cuenta de esto. ¿Por qué digo esto? Porque voy a intentar coger todas las influencias posibles para hacer una adivinación en directo. Voy a sacar el número de la Lotería Nacional, el premio. Voy a demostrar mediante vídeos que demuestran la hora donde se hacen todas las cosas, los días, los distintos días, cómo voy haciendo el experimento, hasta que lleguemos al día en sí,
que salga el premio y veamos los resultados de estar influenciados por estas cosas que nos bajan de la sal. Y eso era por lo que quería decir que una de las cosas que iba a hacer, por ejemplo, en cuestiones de plantas, como tampoco tengo tiempo para ir haciéndome test o ir haciéndome cosas, porque uno de los ejercicios de alquimia muy importante para desarrollar la clarividencia en el mundo de las plantas es ese, ¿no? Pues tenemos este cacharrito que ahora mismo me indica, por ejemplo, que no tiene batería, ¿no? Porque si no estaría verde. Pero es lo suficiente para enseñároslo. Imaginarse que yo me encuentro una planta en el campo, cualquier cosa, o que tengo ganas de fumar lo que sea, y veo qué puedo encontrar en el campo. Sé qué tipo de planta es, la reconozco, y la trituro aquí. Una vez que la trituro aquí, conecto el calentador, y una vez que conecto el calentador le va propiciando aire. ¿Y esto qué quiere decir? Que a diferencia de algunos té y de la mayoría de cosas que se hacen, no me haría falta que la planta esté seca, la puedo coger de ese momento, que es lo suyo, ¿no? Como la fruta fresca del árbol no es lo mismo que cogiéndola de varios días. Entonces yo lo que me insuflo es el alma de la planta. Cuando la planta esté de color marrón o marrón negro de todo el calenteo que le hemos dado aquí, que por norma general en mi cacharro suelen ser unas 6 o 7 caladas, depende también de a qué temperatura lo ponéis, o sea, no aconsejo más de 200 porque si no se le va la batería rápido. Y entonces pues eso, una vez que tú lo enchufas y se calienta, simplemente queda, ¿vale? Y te lo metes y la verdad es que gracias a esto pues me hizo mucho más ameno el dejar de fumar. Y ya dicho todo esto, pues empecemos con... ¿Qué era lo que íbamos a hacer? Es que tenía, al pensar tantas cosas, que esto va a ser una locura, ¿eh? ¡Ah! Sí, con la lotería de Navidad. Venga, no, de Navidad no. La lotería, es que lo tengo que mirar. Pero creo que la más cercana que toque es la del Día de la Madre. Sí. Aquí esto no lo coge ni de coña. Esto lo tendríamos que poner aunque sea ahí, que le dé justo enfrente. A ver qué tal. Al final lo hemos puesto aquí, lo hemos desplazado, pero yo creo que a la distancia que está no debería de tener de problema al verse los orbes. Sí. Pues a ver qué conseguimos. Como no se veía un carajo desde la cámara, cuando la pusimos aquí, hemos probado a ponerlas con caña ahí, pero tampoco, porque se acaban cayendo, la tierra está muy seca. Entonces pues esto también hace así como de antenilla y el elemento agua. Y esto no hace falta que lo diga, el azul es cero como lo habíamos puesto en el plano, 0 y 0 en la esquina, y ya empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Y entonces la cosa es que los orbes se vayan tirando en las botellas diciéndonos el número que queremos para el domingo, que como va a salir en las cámaras de seguridad, coincide con el Día de la Madre, porque esto lo hicimos la noche anterior. Pues Micho, confío en ti. Recuerda, yo te he prometido y te prometo que no voy a comprar el número de la lotería, más que nada porque no me da tiempo, por lo mismo, por si eres capaz de enseñarle a los campiñuelos tus talentos y tus poderes. Es
que a Micho no le gusta que os enseñe estas cosas, os lo digo de verdad. Tiene que ser que no le saque lucro. ¿Veis? Entonces vamos a coger la cámara de seguridad de aquí y vaya. De todas formas, yo estas cosas no me mueven, nunca me han movido por el dinero. Pero vaya que si me moviera por el dinero, igual no me llamaban la atención. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que veáis, lo pongo otra vez. Sábado 3 de mayo, 21:49. ¿Por qué hago esto? Porque en las cámaras de seguridad, aparte de que se nos quita el zoom cada vez que nos metemos, como vaya a comprobar, nos pone que estamos en domingo a las 3 de la tarde, que es imposible por la hora nocturna que nos encontramos, que también la tenéis en el móvil. Para que veáis que las cámaras es que no les se cambia el día, pero van un poco retrasados. ¿Vale? Ahora mismo hay muy poca influencia y tenemos que esperar a que haya más. Recordamos que Micho tiene que estar por ahí. Vamos a llamarlo. Micho no es, yo creo que esa es bruja. Micho, acordarse la figura que tiene y cómo es. Vamos a llamarlo. Acordarse también que cuando lo llamo no se escucha porque se corta en el vídeo. ¿Veis lo que os digo? Ahora no sale ninguno porque lo he espantado. Me haría falta que viniera Micho. Mira, ahí creo que viene. Lo sabemos porque parece una larva. Acordarse que Micho parece una larva y tiene que aparecer. Y que está dando vueltas. Y entonces va a atraer a los demás orbes. Aunque su actividad paranormal aumenta a medida que se hace más de noche. Todavía sigue habiendo claridad. ¿Veis? 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 ¡Ese! ¿Qué os he dicho? Que parecía una larva. Como va dando vueltas en círculo, lo podemos ver de vez en cuando. Y en el momento que haya una actividad paranormal grande, lo que vamos a hacer es hacer un mantra para conectarnos directamente con eso, con las entidades y con las cosas que nos interesan, para ver si nos revelan datos futuros. Ese es Micho, ¿lo habéis visto que parecía una larva? Ya os digo, va dando vueltas en círculo. De hecho, para que veáis que no es mentira, si yo me pongo aquí va a aparecer otra vez también, porque lo hace en todo ese recinto para traerlos la influencia que estamos buscando. Mira, si yo lo pongo aquí, va a acabar apareciendo también. Así lo vemos mejor. Es que cuando detecta movimiento se enciende, pero realmente por la noche así es como se ven mejor los orbes. Pues yo diría que de arriba desciende a abajo. Entonces este está arriba, dando la vuelta en círculo arriba, aprovechando el triángulo ese.
¿Veis? ¿Veis? Y va dando vueltas en círculo. Mira. ¿Veis? Y va dando vueltas en círculo. Pasa que esto hay que tener mucha visión. Y si yo me pongo aquí ya, lo vemos también. Lo vamos viendo. Si os fijáis, a que no son polillas. Es un punto, pero ese punto ni siquiera va con el viento. Y aparece y desaparece. De hecho, tengo vídeos que salen desapareciendo en pared y volviendo a aparecer. ¿Veis? ¿Veis cómo va en círculo? Y si lo pongo aquí también lo veríamos. Ay, tanto no. Joder, es que como le dé a rechazar se va a dar cuenta que no quiero hablar con él. Que me ha pillado en medio de algo. Cuélgame ya, hombre. Pesado. Tío, no puede haber una opción que en vez de rechazar diga omitir. Me haría pesar, ¿eh? Ese es Micho, ¿lo veis? La forma esa de larva. Venga, ya se están uniendo los ojos a la fiesta. Ya creo que tenemos lo suficiente, sí, como para empezar el estudio, ¿lo veis? Mira. Ya os habéis dado cuenta que no son polillas, ¿no? Que estamos hablando de algo mucho más serio. Venga, Micho, muy bien. Ya está, ya podemos empezar. El aquelarre. Es importante que vosotros vayáis a escuchar el audio que ese orbe se ha dejado en la cámara porque es Micho. Bueno, pues ahora empiezo el mantra. El mantra lo voy a escuchar en forma de audio porque cuando yo le dé a ponerlo aquí, aunque yo lo esté cantando durante todo el rato, vosotros no lo vais a poder escuchar, ¿vale? Porque esta es una aplicación de vídeo que si me entra una llamada, ese no era Micho, acordarte, Micho es la larva. Si me entra una llamada o le doy a grabar, que va a poner otro audio, ya deja de grabar, ese es Micho. Entonces empezamos el mantra. Así que ahí empezamos. 7 palabras que suenan así. Hipiti hapete hu. Micho los orbes que vengan a mí. Hipiti hapete hu. Yo hago milagros con esta canción.
magnético y hay un montón de orbes más. Y esto se debe a porque hemos usado un mantra. El mantra era el siguiente: 7 palabras que suenan así, hipiti hapete hu. Micho los orbes que vengan a mí, hipiti hapete hu. Yo hago milagros con esta canción, hipiti hapete hu. Energía, frecuencia y vibración, hipiti hapete hu. Mi amor, hipiti hapete hu. Mi amor. 7 palabras que suenan así, hipiti hapete hu. Energía, frecuencia y vibración, hipiti hapete hu. Micho los orbes que vengan a mí, hipiti hapete hu. ¿Vale? Más o menos así. Y ahora es cuando le metemos el zoom y hacemos la declaración de intenciones. Muy bien, Micho. Y ahora le voy a pedir a Micho que me diga los números de la lotería de la forma que yo quiera, que va a ser que los orbes vayan tocando la botella o se vayan aproximando al número que tiene que ser. A ver qué tal. Le acabo de decir que empiece ya. Vemos que está dando vueltas y tiene que ir tocándolo para que nos vaya diciendo los números. Y nada, a ver qué tal. Recordemos que son 5 números, ¿eh?
¿Cómo? ¿Veis? ¿Qué pone detección de cámara ahora? Pues esa es la pregunta que me hacéis. ¿Cómo saber cuándo meterme y cómo grabar? Porque una cosa que yo tengo para estar con Micho, que cuando yo quiero que se manifieste, tiene que hacerlo físicamente. Y entonces me salta la notificación y yo miro por dónde anda, ¿ves? Con una no, si habéis visto pone 9. Normalmente cuando me va haciendo una detrás de otra, pues ya sí. Si no, no. Me parece que la cámara se ha movido, ¿no? Yo la tenía más centradita, me parece a mí. Ah, no, es que le metí el zoom. Filosofía natural en vena, el azote de la censura. Filosofía natural en vena, sube y baja, qué locura. Un canal místico, sectario y esotérico en la cabaña. 7 palabras que suenan así, Ipitiapeteu. Nicho los orbes que vengan a mí, Ipitiapeteu. Yo hago milagros con esta canción, Ipitiapeteu. Energía, frecuencia y vibración, Ipitiapeteu, mi amor. Ahí ha tocado uno. Mi amor. Mi amor. Mira, los bichos dando vueltas. Bien, 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 bien. Venga, vamos. ¿Dónde más? ¿Dónde más hay? Venga, vamos a preguntárselo. Siete palabras que suenan así, Ipitiapeteu. Nicho los orbes que vengan a mí, Ipitiapeteu. Yo hago milagros con esta canción. Esto es un rollo, porque cada vez que lo quito porque me llaman o tengo algo importante, para que, jolines, para que no lo veáis vosotros tampoco, que es mi intimidad, pues tengo que quitarlo y volverlo a poner. Ahora lo vuelvo a poner otra vez. Pero vaya, os podéis guiar por la hora, que se ve claramente que no... Eso que estoy haciendo... Que estoy haciendo parones, por así decirlo, porque tengo cosas que hacer, pero que realmente se está grabando todo, y es en el día de hoy, ¿vale? Y eso después hay que mirarlo con lupa, porque yo que haya visto, he visto ya que ha marcado 2 números, de 5 que tiene que coger, pero que igual, que ya lo ha marcado todo y yo no me he dado cuenta, ¿sabes? Eso lo tendré que mirar a lo largo de la noche. Sacaré el número, os diré cuál es, y lo contrastaremos mañana. Es decir, estaré toda la noche mirando qué número ha podido ser. Por la mañana me grabo diciendo cuál ha sido, según Micho, y supongo que a lo largo del día podremos corroborarlo. Y en todo vais a tener horas y lo vais a tener todo detallado, porque pienso utilizar la cámara interna. ¿Y ahora qué le pasa a esto? No va.
si ahora quiere funcionar. Claro. Ya cada vez va a costar más porque no ha dado el número. Vamos a decir que siga dando. 7 palabras que suenan así. Ipitapeteo. Dicho los orbes que vengan a mí. Ipitiapeteo. Yo hago milagros con esta canción. Ipitiapeteo. Energía, frecuencia y vibración. Ipitiapeteo, mi amor. Encima de agua al 0,0. Es decir, que sea reafirmado. Venga, que son 5. Para que no lo haga en un orden aleatorio también. Dicho los orbes que vengan a mí. Ipitiapeteo. Yo hago milagros con esta canción. Ipitiapeteo. Energía, frecuencia y vibración. Ipitiapeteo, mi amor. Yo milagros con esta canción. Ipitiapeteo. Energía, frecuencia y vibración. Ipitiapeteo, mi amor. ¿Has visto como que cuando me comunico con él, lo rápido que me salta? Ahí ha tocado también. Ahí ha tocado también. Ahí ha tocado también. Ahí ha tocado también. Primero le ha dado la vuelta, no se ha lanzado ninguno y después se ha lanzado el chiquitito. Mira que nos queda uno. Ha dado vuelta, no se ha lanzado. Mira, ahí va Micho dando vuelta. Lánzate, a ver. Cresta, lánzate, a ver. Cresta, lánzate, a ver. Cresta, creo que ha tocado una, creo, pero la tengo que ver minuciosamente. Puedo decirle que la repita. Le voy a decir que la repita. Hostia, parece que le he dicho en el momento ese y se ha lanzado claramente. Filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. La piedra filosofal, en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo dale a like y suscríbete a mi canal. La piedra filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. Despertar, la piedra filosofal. En los tratados antiguos tú la podrás encontrar. De todas formas ya no lo había dicho. Y fijarse la hora que es, y ya por mucho que lo intenten,
te va a seguir dando error de conexión. Porque ya lo que te tenía que decir, te lo ha dicho. Entonces pues te va a salir error de conexión directamente. O se queda cargando todo el rato. Pero vaya, va a salir error de conexión. Sí que ya me conozco al Micho, te lo he dicho. ¿Ves? Ya lo que nos tenía que decir nos lo ha dicho. Entonces las conclusiones hay que sacarlas de ahí. Esto es un ejemplo claro para que veáis que no. Y eso es porque esto, pero fijarse. Ahora le doy para atrás y le doy a esta cámara. Y le doy a esta cámara, y esta cámara sí que no, yo no he desconectado el internet ni estoy tomando el pelo a nadie. Esto es tal y como te lo estoy diciendo, tal y como está pasando. Porque ya lo que nos tenía que decir nos lo ha dicho. Le he vuelto a dar, para que veáis que es como yo os digo. Y que aquí nadie le está tomando el pelo a nadie, ni mucho menos. Y normalmente suele coger todas las rayas, ¿sabes? Que no es por casualidad que los campos electromagnéticos de la zona se pongan así porque te quieren hacer comunicar algo. Y eso lo tenéis, vaya, que aquí le hemos dado, funciona. Y en la otra cámara va a funcionar también. La única cámara que no me va bien es esa. ¿Ves? En la otra cámara. Y fijarse cómo ya no me saltan las notificaciones de la otra y de aquí sí. Y esto va a funcionar perfectamente. Podemos poner esta cámara mirando el santuario, por si el punto blanco que se ve ahí es la luz de la cámara, que ha detectado movimiento y no me salta en el móvil. ¿Por qué no me salta en el móvil? Porque me da error, ¿vale o no? Y fijarse cómo Micho está dando vueltas por ahí y cómo detecta movimiento, es decir, debería de saltarme en el móvil. Y me funcionan todas las cámaras menos esa, ¿ves? Y Micho ahí dando vueltas. Es algo muy, muy curioso. Y ahora evidentemente no quieren que, o sea, hay movimiento, como estamos viendo en la luz blanca, pero no quieren ser detectados, porque ya nos han dicho todo lo que nos tienen que decir. Por eso que yo enseño esto para que veáis que todavía es tempranito, y que hasta las 9 de la noche de hoy, pues no se va a saber cuál es el número, y que yo, viendo el visionado de las cámaras, si bien me ha salido 3, 1, 3, 4 y 8, ¿vale? Y este sería el número. Al menos que por lo que sea yo no me haya dado cuenta y Micho me haya querido decir otra cosa o lo que sea, que pueden ser también malinterpretaciones mías, ¿no? Pero en principio yo diría que este es el número que Micho me quería decir, porque tened en cuenta que si por lo que sea yo hubiera habido una mala interpretación, Micho tendería a querer decírmelo, y no como habéis visto que claramente estaban fallando las conexiones, desaparecían todos los orbes del entorno al final, ¿sabes? Como que ya no querían decir nada más, que en vez de interpretarlo así de no nos quieren decir nada más, pues es que directamente interpretamos que no han dicho lo que no querían decir, que es esto: 3, 1, 3, 4, 8. Ya lo veremos cuando salga el resultado. Vimos cómo esa influencia le llegaban a nuestra entidad y conseguíamos hacer nuestros propósitos, que uno era vencer a las fuerzas malignas del Santero Sebastián. Y entonces todo esto lo digo porque es muy importante de visionarlo antes de meterse a hierro con este vídeo, que es la tesis, es nuestra tesis, llamada o bautizada el árbol de la vida. Porque el árbol de la vida es algo que se da, como hemos dicho en muchísimos vídeos anteriores, el jardín de la Hespérida en la mitología griega, el árbol del conocimiento, ¿vale o no? El árbol de la higuera, si eres de una religión más budista, bueno, budistas más que religiones son corrientes de pensamiento, ¿no? Pero el jardín de la Hespérida, ¿sabes? Es que el paraíso de Adán y Eva, lo que no debían de comer la manzana prohibida, ¿sabes? En todas las religiones tienen esa llave, que es la que nos vamos a centrar más tarde.
¿Por qué? Porque esa llave tiene información, no información, sino la información de cómo se hizo el mundo en un montonazo de perspectivas, ya sea con frecuencia y vibración, ya sea con geometría, ya sea... Y entonces podemos ver y corroborar que la Biblia, tanto como cualquier libro de estas características de las religiones que salen todas en común, marcan acontecimientos presentes, pasados y futuros. Por lo que se puede pensar, al igual que de lo que se pensaba de las pirámides de Egipto, etcétera, que es una información que no teníamos en nuestro tiempo, que ha sido heredada, porque eso por genética, como hemos dicho y como hemos visto, que ha sido heredada, pero que no viene de una inteligencia superior. Hay que ser un ignorante para pensar que con lo grande que es el universo y viendo que el patrón común es cómo se desarrolla todo y cómo vamos evolucionando, pues a ver, habría que ser también narcisistas si pensamos que el animal más inteligente que pueda existir en la faz de la Tierra y del mundo y del universo seamos nosotros. Y que de cierta... Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida de Hermandad, la orden de la ermita de la Campilluela. Hoy tengo una cosa muy importante que deciros y quiero que sea vuestro director de la cabaña del druida el que os lo diga, debido a que su retórica se entiende mejor, aunque esta sea parte de nuestra asignatura. Bueno, mis campiñuelos, hoy tengo varias cosas importantes que comunicaros en los resultados de haber investigado los triángulos, tanto el de las Bermudas como el de Alaska. Para empezar, quiero deciros que el universo es geometría. Ya lo decían los estoicos, ¿no? Que cuando Dios hizo el mundo, geometrizó. Dentro de la geometría hay una cosa que se llama la proporción, que es importantísimo a la hora de estudiar estos aspectos, porque en la proporción están las claves. Los estoicos pensaban que el alma era la geometría del cuerpo. Fijarse si es importante estos aspectos a tenerlo en cuenta o no. Por eso en el estudio de la alquimia está lleno de simbolismo y lleno de símbolos que representan los procesos naturales, que para la persona normal son símbolos, pero que dentro de la estructura de cómo funciona el universo, esos símbolos responden a un logos, ¿no? Que va dando lugar a ciertos aspectos de la naturaleza. El ser humano, desde que tiene uso de razón, ha intentado adaptarse lo mejor posible a estos procesos. Por ejemplo, antes de que llegue la primavera, tenemos el 28 de febrero, el Día de los Enamorados. ¿Por qué? Porque es la época de celo, donde los animales empiezan a despertarse la curiosidad. Y entonces, pues hay muchos festejos relacionados con Gea, ¿no? Con la madre tierra. Si nos ponemos a seguir hablando, pues vamos a comprobar que en la naturaleza hay muchas geometrías que si tienden al infinito, que si dan una numerología un tanto extraña, que son, en teoría, fuentes de energía. Y esto es lo que pasa en los triángulos de la Bermuda y en el triángulo de Alaska, básicamente. Porque si os ponéis a investigar todo lo que ocurre, dicen, no, pero es que hay animales extraños que nunca se han visto. Bueno, puede ser. Tened en cuenta que toda la región que abarca eso, con todos los bosques frondosos que hay de por medio, estamos hablando en el de Alaska, evidentemente, pues no te extrañes que pueda haber animales que antes no había visionado. Lo extraño es que lo visiones desde sitios que no deberías visionarlo. Después, tenemos también, por otro lado, que han habido muchos avistamientos de platillos volantes. Cuando yo empecé y abrí este canal, quise hacerlo puramente de alquimia. Y me di cuenta de que en la naturaleza todo era alquimia. E intenté hacer varias listas de reproducciones donde enseñaros dónde está la alquimia. Y descubrí secretos naturales. Y esos secretos naturales, pues hemos resucitado una oveja de su lecho de muerte, hemos creado gusanos de un tamaño abismal en comparación con lo que tenía que ser en su proceso de crecimiento normal sin tener adulterios de por medio. Hemos encontrado tesoros, hemos encontrado oro, hemos encontrado agua, muchísimas cosas. Gracias a entender, pues, la geometría que se esconde en la naturaleza, la proporción, saber cómo van los procesos naturales, entender que en una figura geométrica, teniendo una dosis regulada o proporción de los elementos, de la tierra, el agua, el aire, el fuego, se pueden hacer muchas transmutaciones. Para lo que no sepas que es una transmutación, es el arte de transformar una cosa en otra. En todo este embolio, en todo este proceso, es importante remontarse a nuestro pasado, porque gracias a nuestro pasado, como hemos comprobado, pues podemos hilar cosas que están pasando en acontecimientos futuros. Sin ir más lejos, gracias a que nuestros antepasados dibujaron ya platillos volantes, pues en su existencia sabemos que no es cosa del Área 51 solamente, que puede que haya vida más allá de la Tierra. Gracias a nuestro pasado, sabemos que han tenido comunicación con estas entidades, que no me gusta llamarlo entidades, porque para mí una entidad, por ejemplo, es algo incorpóreo, que no tiene cuerpo. Y cuando hablamos de extraterrestres, pues hablo de extraterrestres,
porque dicen que tanto en el Triángulo de las Bermudas como en el de Alaska se han visionado extraterrestres, y quiero explicar qué relación tiene con todo esto que estoy explicando. Pues esto tiene que ver con estas fuerzas de la naturaleza que se suelen llamar vórtices energéticos, que nosotros, aparte de todas las investigaciones que hemos llevado a cabo, no hemos ido a vórtices energéticos, no de gran escala, porque estos son de gran escala, no de gran escala, en las que hemos visto que actúan de forma diferente a como tiene que actuar la naturaleza. No solo con nuestra forma de proceder, sino con cosas palpables que se pueden apreciar, se pueden ver y se pueden demostrar, y que nosotros hemos grabado para que tengáis ese conocimiento. Como por ejemplo, cuando hemos momificado, porque en esos puntos de energía, cualquier cosa, bicho muerto, fruta, hortaliza que dejes, se momifica. Hemos visto también, para los que no sepan qué es un orbe, que se meta en el primer vídeo de esta lista de reproducción, pero son puntos de acumulación de orbes, y que a gran escala pues encontramos otras cosas muy interesantes, como por ejemplo, se mueven, hablan de corrientes de aire cálidas. Ya tenemos el elemento aire, el elemento calor. En el Triángulo de las Bermudas podéis comprobar también que cuando hay tormenta, o cuando hay, mejor, lo diré, huracanes, se va cogiendo el agua del mar. Entonces tenemos el elemento aire, el elemento agua, el elemento fuego, porque cuando hay relámpagos ya estamos metiendo no solo elementos eléctricos, sino de calor, como estamos hablando, de fuego, de luz. Tenemos aire, agua, fuego. Y claro, también lo que arrastra el huracán, que acaba llevando tierra. Cuando se tiene la proporción perfecta de todas estas cosas, pues suelen pasar cosas extraordinarias. Para que pasen estas cosas extraordinarias, tenemos que fijarnos en los símbolos y sobre todo en dónde se está dando por la geometría. Normalmente coinciden que son triángulos, por eso se llama Triángulo de Alaska, Triángulo de la Bermuda, porque si nos vamos a las pirámides de Egipto, que no dejan de ser triángulos, vamos a ver también muchos casos de avistamientos de extraterrestres, de avistamientos ovni y un montón de cosas más. Más curioso es que cuando nos vamos al patrimonio antiguo, no solo los recogen, sino que hay dibujos, sino que también hay como una conexión entre estas entidades, que no me gusta llamarlo entidades porque os voy a dar la explicación, que es la siguiente. Los filósofos naturales dividían todos en reinos, y todos tenían un alma, y alma significa que está animado, que tiene, de ahí viene el nombre de animal, que se muere. Pero, sin embargo, una piedra también sería alma. Todo lo que vemos tiene alma. Para un filósofo natural, todo lo que vemos tiene alma. Y el alma, vamos a llamarlo, para los más científicos, energía, es lo que mueve el cuerpo. ¿Vale? Sin esa energía, tú no puedes mover el cuerpo. Tú no puedes, y porque una piedra no puede mover el cuerpo. Me refiero que haga sus funciones. A que si la piedra se queda en agua, o después le da el sol, empieza a grietearse, empieza a sufrir una serie de transmutaciones, de transformaciones. Y eso es importantísimo de entender de cara a lo que voy a decir. Filosofía significa filo, amor, a Sofía, que es el conocimiento. Y hay una frase de Alberto Durero que dice, para que os pongáis en tesitud y entendáis lo que estoy diciendo: lo que hay en el agua y en el aire, lo que hay en el fuego y en la tierra, yo, Sofía, lo llevo en mi pecho. Estoy diciendo, yo, el conocimiento, lo llevo en mi pecho. Cuando vemos esto en imágenes religiosas, que están relacionados con lo que estamos hablando, evidentemente, nota que son seres altamente espirituales, porque son más sutiles. Si no estarían aquí, están arriba. No están aquí, están arriba. Y sus mecanismos, por los que ellos funcionan, es mediante la geometría y mediante la simbología. Y esto se puede comprobar con las mismas pirámides de Egipto, o con la misma estructura que tenía esa civilización, que era un portal energético que abastecía toda la ciudad. No deja de ser un misterio, que la ciencia no sabe ahora cómo cotejarlo, porque, por ejemplo, las pirámides estaban alineadas con la constelación de Orión. Lo que está es arriba. No tienes que estudiar lo de abajo, tienes que estudiar lo de arriba, que es lo que da los cometeros de cabeza, y por eso en la asignatura Universo Mágico tenemos que explicar mucho de astrología, hay que investigar mucho sobre lo que pasa arriba y que influye en las capas más bajas, y relacionarlo con lo que decía en nuestro pasado y por qué lo relacionan tanto con el amor, porque es filosofía, es el amor al conocimiento. Eso que llamaban amor se refiere a una dimensión distinta. De hecho, el alquimista lo que pretende cuando quiere hacer la piedra filosofal, que vuelvo a repetir, nosotros en los procesos de piedra filosofal no hemos quedado por la mitad y hemos resucitado a una oveja. Cuando quieren hacer la piedra filosofal, quieren hacer una piedra, un portal, que te permita de cierta forma llegar a entender la otra dimensión, o palpar la otra dimensión. Por eso decían que la ingesta tenía que ser una pequeña dosis, y que si te pasabas, no volvías. Y ahora preguntaron cuánta gente se ha perdido en el Triángulo de la Bermuda, cuánta gente se ha perdido en el Triángulo de Alaska. Para el estudio de la piedra filosofal, estas fuerzas, entender y comprender estas fuerzas, son muy importantes. Los antiguos lo hacían altamente secreto, por algo será. Cuando los sacerdotes egipcios tenían este conocimiento que transmitían y que nos lo han dejado en nuestro legado, pero de forma velada, por eso se llaman religión. Y no estoy hablando de que los extraterrestres eran dioses, ¿vale? Que lo pintan también como si fueran parecidos. No, lo que estoy diciendo con esto, más que nada, porque los extraterrestres tienen forma, ¿vale? Entonces no pueden ser una entidad. De hecho, pueden morir igual que nosotros. Lo que son es un grado más elevado que nosotros, por eso tienen un cuerpo parecido a nosotros. Son personas, los extraterrestres son personas que en la cadena, porque para los filósofos naturales está el reino vegetal, el reino animal,
después está como un estado más avanzado, que es el ser humano, y después viene el reino espiritual. El ser humano, cuando abre su conciencia, y es un ser libre, y es un pensador, es un filósofo natural, puede llegar al reino espiritual, que es otra dimensión aparte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te mueres, pues como entidad, puedes llegar a entenderlo, porque ya has pasado por toda la experiencia de esta vida. Pero, si no, si tú tienes cuerpo, perdón, si tú tienes un cuerpo, eres corpóreo, pues es verdad que con una conciencia más desarrollada, la geometría de tu cuerpo va a cambiar y se va a volver más sutil. Y eso es lo que le pasa a ellos, pero no dejan de ser personas. Y vemos que en estos vórtices de energía, que nosotros lo estudiamos, repito, a pequeña escala y esto es a gran escala, han pasado sucesos extraordinarios que han quedado recogidos no solo por militares, no solo por personas que hayan desaparecido, no solo por personas que no han desaparecido, sino que han luchado contra eso. Y hoy día lo cuentan. Y dicen que han visto como una nebulosa en el aire, por ejemplo, en casos de aviones, nebulosa en el aire, en la que se forma un círculo lleno de la electricidad, de los truenos, de unas nebulosas que tienen que salir del círculo, y cuando salen del círculo llegan a un punto distinto, no un punto distinto, sino que se hacen el recorrido en unos parámetros de tiempo récord, como podéis ver, que la brújula se vuelve loca, o sea, el campo magnético se altera, y todo esto que se da es porque arriba se está haciendo algo más grande, y es lo que queremos llegar a entender. Si el canal fuera mejor, pues no sabéis cómo cambiaría todo, porque si el canal, por ejemplo, si cotizara como para dejar mi trabajo y dedicarme a este 100%, con el dinero que yo ganaría no sería para comprarme una casa, sería para viajar a estos sitios, experimentar de primera mano, como siempre hemos hecho, por nuestro modo operandi. ¿Qué está pasando aquí? Si es verdad que nuestra hipótesis tienen que ver con lo que estamos viendo, y entender mejor a los antiguos, cuando hacían una serie de símbolos que no entendemos, y a día de hoy nos damos cuenta que para un entrelazamiento cuántico, que es cuando nos estamos pasando entre esos átomos, protones, neutrones y electrones, son capaces de pasar de un cuerpo a otro, que tienen esa forma que lo ha dicho la ciencia, y que ya los antiguos lo iban diciendo mediante el Euroboro y mediante un montón de cosas más, y que ahora te pones a ver, y estas descripciones que dan de un círculo en el que, como un túnel que tiene que seguir hacia adelante, y te están dando la misma descripción que te están diciendo ellos, que tú dices, wow, si eso lo hacen con un avión, un platillo volante que tiene la misma forma, ¿hasta dónde podrá llegar? Es que igual los extraterrestres necesitan de esa energía para poder no teletransportarse, sino para hacer velocidades más rápidas. Porque ¿quién te dice a ti que si este hombre en este portal, sin saber cómo va, sin estar en el artefacto adecuado, o sin saber abastecerse de su energía para intentar ir más rápido, no puede ir a la velocidad de la luz? Eso no lo sabes tú. Si va a la velocidad de la luz, puedes viajar en el tiempo. Entonces igual que cuando tú paras en el coche, tu gasolinera, pues igual estas entidades necesitan eso. Igual por eso en el Triángulo de Alaska hay una base militar marina cerca del Triángulo. Igual por eso está el Área 51 y salen de vez en cuando testimonios que dicen que están haciendo navegaciones con ovni o con fenómenos de la alta esfera para poder adquirir ese conocimiento. Y están haciendo pruebas de lo que están descubriendo con ese conocimiento. Ahora todo hace sentido. Ahora que hace sentido también lo que decían las religiones, mirándolo desde ese punto de vista, ahí hacia otra dimensión. Y no deje, bueno, esto de ya la velocidad, más de la velocidad de la luz, los ángeles en el patrimonio, que son seres de luz. ¿Habéis visto la aureola que tienen cuando se representa un dios o cuando se representa a Jesucristo? No es la misma que estaban representando esta gente. De cierta forma, que están enseñando el grado más perfecto del ser humano corpóreo, sin ser una entidad. Entonces creo que todo esto es muy importante. Y es importante de analizar. Por ejemplo, tenemos en simbología el anillo de Thor. Esa descripción que ha dado ese hombre prácticamente como si fuera un anillo de Thor, que lo que hace es absorber su propia energía. Y si tú ese anillo de Thor le metes un artefacto que tenga más energía todavía, lo estás acelerando más. Y si ese artefacto tiene la misma forma que el anillo de Thor y va dando vueltas en círculo y tal, pues tú no sabes qué capacidad tiene. ¿Cómo puede ser? La única forma es que vayamos y lo comprobemos con nosotros mismos. Y para eso yo necesito dejar mi trabajo y necesito que el canal cotice. Y que cotice para que yo pueda vivir dedicándome a esto, que es lo que me gusta. Y me voy al corazón de Alaska porque soy un miembro de la Orden de la Ermita de la Campilluela. No tengo miedo y me voy con mis artefactos, que para el que esté interesado se puede meter desde radiestesia, a esta reproducción que tenemos, para psicología y esoterismo, que también la saco, pero sobre todo radiestesia, porque estamos hablando aquí de campo energético y de saber detectarlo. ¿Está relacionado con parapsicología? Sí, pero son dos cosas distintas. Y eso que no estamos hablando de las distintas, de cómo hace la piedra filosofal ni nada de eso. Estamos centrándonos ahora mismo en esto que estoy diciendo, que es muy importante y que no solo son los triángulos de la Bermuda y el de Alaska ni el Egipto. Podéis, hay un montón de cosas. Sobre todo, por ejemplo, a mí me tiene intrigado últimamente las de México, pero aquí hay un montón de cosas por todo el mundo. Muy interesantes ya os digo, de reflexionar, de plantear y de hacer. Y recordar que para el ser humano siempre ha representado el templo como algo, como para hablar con lo divino, como para hablar con entidades, no entidades, sino con personas, porque ya hemos dicho que son personas más abiertas, ¿no? Intelectualmente, más sensitivas. Además, os recuerdo que la naturaleza, lo bueno que tiene, es que tiende a reproducirse exactamente igual, en el espacio, en distinta proporción. Por eso algunos planetas están congelados, otros tienen más frío, más calor, etcétera, pero están los elementos, está el frío, está el calor en distintos grados, ¿vale? Está el agua, entonces basta con que se dé las condiciones
condiciones perfectas para que haya vida. Y si hay vida, pues tiene que ser igual que la que hay aquí. ¿Qué es lo que buscan en Marte para saber que hay indicios de vida o no? Agua, si ha habido agua. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los elementos se repiten. O sea, la tabla periódica de elementos es lo mismo en todo el universo. Por lo tanto, si existen seres más desarrollados que nosotros, viene de un desarrollo nuestro. ¿Vale o no? Dejad de decir, bueno, es que son extraterrestres. No, son personas más desarrolladas que nosotros. Y eso lo sabían los antiguos. Y querían como que llegara a eso. Así que claro, me han neutralizado y me han dejado tontos, nada más que viendo la tele, las cositas de estas, y claro, no pensamos con nosotros mismos. Entonces pues ahí ya nos avanzamos, nos dan todo lo que nos hace falta para llevar una vida en condiciones, abusando de nosotros, y pues no pensamos, y ya está. Entonces pues no, o sea, si tú a un animal le das comida y agua y unas condiciones en las que está a gusto, pues evolutivamente no se va a desarrollar más porque no le hace falta, y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Y de ahí el dilema, y por eso el hombre antiguo sí lo tenía más claro, nosotros no, y nunca vamos a poder llegar a eso si no lo hacemos desde nuestra propia experiencia. Y por eso es importante lo que yo estoy haciendo en el canal, porque mi experiencia la estoy transmitiendo al mundo. Entonces vosotros lo que estáis viendo es una experiencia, estáis viendo conocimiento adquirido, llevado a la práctica y que sale una experiencia. Y ahí tenéis los resultados. Yo no estoy contando una historia, vosotros estáis viendo lo que yo hago y de ahí sacáis vuestra conclusión. Y con eso quería dejaros, ojalá de verdad algún día pudiéramos hacer esta excursión al corazón de Alaska o a donde queráis, que son estos los más famosos, pero es que hay muchísimos más vórtices energéticos a gran escala. Que si esto funciona así, que yo digo a gran escala, pero que realmente, porque estamos en el planeta Tierra, pero que si nos van a las capas más altas, es mucho más exagerado. Por eso digo. Así que mi gente, espero que os haya gustado las explicaciones. Si os fijáis, es el único punto en el que todo tiene sentido. No es que se han visto extraterrestres, no es que han habido personas desaparecidas, no es que dicen que han visto animales extraños, pues evidentemente si se forman ahí un cóctel molotov que te hace ir de un punto A a un punto B más rápido y se mete un bicho de esos, que de Alaska por ejemplo, que el corazón del Triángulo de la Bermuda no se ha metido mucha gente todavía, tiene que haber una cantidad de animales que no se conoce, y van de un punto A a un punto B, a un punto donde ya sí lo puede visionar la gente, que diga, no, es que he visto una serpiente marina enorme que tenía hielo, pues como va a tener hielo si está en una zona ahora mismo donde no hay hielo. ¿No será que habrá ido de un punto A al punto B y el hielo no se ha terminado de descongelar? O sea, que hay muchísimas cosas que tú dices, pues así, sí, y ya no solo de religión, que te está dando, que es lo que yo decía, cuando filosofía, o sea, cuando un filósofo natural intenta comprender la naturaleza, a partir de la ciencia, la religión, de la filosofía estoica, de la arte liberal, a eso me refería. No me refería a que hay que se creía, no. Lo que te diga tu experiencia, míralo, compruébalo por lo que pasa alrededor, siéntelo, y ya, eres libre de hacer tu creencia en base a lo que tú has experimentado, o en base a lo que tú has visionado en este caso, porque lo hacéis desde mi canal. Al principio parecía buena idea poner las cámaras de vigilancia mirando al horizonte o al cielo por si veíamos cualquier indicio extraterrestre o de objeto volador no identificado. Decir que costaba mucho identificarlo por los orbes que hay en el ambiente, así que se me ocurrió hacerlo directamente con mi cámara. Mira cómo está la luna. Estamos aquí arriba y de lo que se trata es de que tenemos la antena, como ya había dicho, para que no me... Espérate. Mira, ya de la investigación anterior estaba que no vea. ¡Ulala, amiga mía! Y mira esta planta de poder como vaya. Ahora lo que queremos es establecer comunicación. Aprovechando que tenemos a Micho, el vórtice que se formó en la escuela Ermita y la antena que después llega al espacio, pues queremos comunicación con extraterrestres, o por lo menos
tener una primera toma de contacto. Así que el problema es que, mira, ya se está poniendo el alba, ¿vale o no? Entonces esto se irá haciendo poco a poco y en luna llena no se recomienda hacer. Entonces me voy a esperar a que pase la luna llena y ya sabéis cuáles son los propósitos de la cabaña del druida en estas temáticas. Vamos a salir de dudas ya. Fijarse cómo está por aquí muy negro y cómo por aquí va saliendo el sol, es precioso. Con toda la gama de colores. Ah, y sé que estás pensando que eso es la luna, pero no es la luna, es una estrella. Es que se ve así en la cámara, ¿veis? La luna está aquí. Y nada. A ver, al final no voy a hacer lo que he dicho del vídeo porque no se ve un carajo, pero nada desde mi móvil. Entonces no es práctico. Eso me acuerda a la vez que seguro que vi un ovni, que lo compartí con este amigo mío, que ya lo saqué en la tesina, así con la cara cortadita en una de las fotos del final, porque es el que me ayudó con la ermita de la Campiñuela, su reestructuración, y es un pedazo de amigo. Mira, esto es lo que pasó. Y ¿tú te acuerdas del ovni que vimos hace fecha de tiempo? El que salía en el vídeo que no se veía nada diciendo ¡ha caído, jajajaja! Es que quiero hablar de eso para la cabaña del druida, y me interesa lo que pueda recordar. Yo recuerdo, por ejemplo, que al principio parecía una estrella hasta que vimos que se movía muy lento. Luego rápido, hacia muchas direcciones diferentes, y dejando una estela verde. Luego se perdió por el horizonte y dijiste ¡ha caído! Mientras lo grababas. Luego vimos el vídeo y no se veía nada en él. Por eso no te lo pedí, porque no se veía nada. ¿Tú lo recuerdas igual? ¿Cómo lo recuerdas? Y me contesta: la estela que dejó fue igual que la de los cometas, Iño, y se movía sin sentido, en plan haciendo cuadrados y rectángulos. Por lo tanto tenía sentido. A una velocidad exagerada. Sí. He tenido muchas veces hablando de ese día, contigo. Fue algo que qué lástima que no tuviéramos buenas cámaras para grabarlo. Y le contesto: sí, fue súper vasto. Es que estoy intentando grabar algo en el cielo, pero con la cámara del móvil no se ve un carajo. Y me dio por ver vídeos de eso y he visto alguno parecido a lo que vimos nosotros y me acordé. Y me responde: pues ya te digo, a mí no se me olvida lo que pasa. Lo que pasa es que el vídeo no se aprecia nada de nada. No lo subas porque da risa. El ha caído, es cuando se va a toda hostia y deja la estela. Antes de seguir leyendo os voy a poner en contexto. Es que como estaba yendo hacia varias direcciones y estaba dejando la estela verde, pues a mi colega le dio tiempo a sacar el móvil para grabarlo. Y resulta que en la grabación no se ve absolutamente nada, ni estela verde ni nada. Sale directamente el fondo negro y solo se escucha a él decir ha caído, porque cogió una propulsión enorme y bestial y se fue como hacia unas montañas de allí lejos, ¿sabes? Pero os dio la sensación desde el ángulo en que estábamos en que aterrizó como en una montaña muy pronunciada. Y claro, pues se ve el vídeo negro y se escucha él diciendo ha caído, pero y por eso dice que voy a hacer el ridículo si aporto esos vídeos. Ahora entendéis por qué no he mostrado vídeos de lo que yo he podido visionar en la Escuela Ermita de la Campiñuela, porque salen exactamente igual. Aquí lo tienes, le digo, no, esa es la cosa, que como yo intento grabar algo, pero no se ve un carajo, quería explicar las experiencias que he tenido diciendo el por qué no uso grabaciones. Es que no se ve nada, si hay 60 estrellas, se ve una como mucho en la cámara. Y ya que lo hago así, no podía faltar este relato. Por ejemplo, yo no me acordaba que hacía trazas así, refiriéndome a que hacía trazas en forma de cuadrados o rectángulos, ¿vale? O sea, en forma de figuras geométricas. Y de eso pues no me acordaba. Y sigo diciéndole, y esto me da más juego porque ahora puedo buscar casos parecidos y que hagan los mismos movimientos y le busco la explicación alquímica. Ja. Y me responde esto. Sí, Iño, sí, por eso nos dimos cuenta, no te dije, Iño, esa luz que le brilla pecha, ha ido para abajo, luego para un lado, luego para arriba, luego para otro lado. O sea, era como diciendo yo, esto no es una estrella, o sea, eso está moviendo. Y fue cuando nos quedamos topillados. Y luego se echó a chum, hizo como yo. Y que eso, igual que Star Wars cuando coge la hipervelocidad, de cachondeo, pero es que fue lo mismo. Fue como, se fue a toda hostia y se dejó una estela de luz de lo rápido que se fue. Yo que sé que me acuerdo perfectamente. Qué lástima que no lo fuéramos grabado, tío. Porque eso sería digno de llevar, yo que sé, Cuarto Milenio o algo así. Bueno, realmente sí lo grabamos, lo que pasa es que no se vio un carajo. Y mira que él estuvo apuntando a la estrella y todo. Pero siempre pasan estas cosas con las personas que se rodean conmigo, ¿sabes? Todo es muy raro y paranormal. Es lo que tiene el hálito de la Escuela Ermita La Campiñuela por haber estado dominadas por la fuerza del Santero Sebastián tanto tiempo hasta que
Yo, por la gracia del Loriguillo de Coín, creador de la Escuela Ermita La Campiñuela, me atreví a ponerlo todo en orden, como lo hizo mi antepasado, y que volvieran a vibrar fuerzas positivas en aquella iglesia no consagrada. El problema es que con la cámara no se coge ni la cuarta parte de la información astrológica que hay en el ambiente. Es decir, que si yo miro al cielo y veo 80 estrellas, en la cámara solo se van a ver 4 y muy mal vistas. Entonces costaría mucho que se viera cualquier cosa que diera indicios de pensar que es un artefacto no identificado. Bueno, y de la temática OVNI quería posicionarme para que vosotros sepáis que por lo que he investigado y he indagado, tiene muchísimo que ver con el campo electromagnético de la zona y los vórtices de poder que tanto hemos hablado. A la hora de buscar respuestas, pues he estado divisando muchos vídeos y muchos de ellos tienen el mismo factor común, ¿no? Que parece que hay como orbes siguiéndolo. Por eso no, y sobre todo astrológicamente desde el cielo hacia abajo. Y quería poneros unos ejemplos. Entonces vamos a poner ejemplos de cómo la gente que dice que ve cosas raras, al final aparece un orbe de por medio, y ejemplo también de orbe materializado a su máximo nivel, para que podáis, para que tengáis perspectiva de todo lo que se está hablando. Mientras caí en las entrañas del volcán Popocatépetl en México, el video ha causado gran controversia porque nadie ha podido explicar el raro fenómeno. Juzguen por sí mismo aquí las imágenes. Un cilindro muy brillante y con bordes definidos parece introducirse en las entrañas del Popo, como se conoce popularmente a este volcán. En cámara lenta y en tomas más cercanas se puede ver que el objeto no deja una estela de luz y humo, por lo que los expertos que examinaron las imágenes descartaron que se tratara de material incandescente escupido por el volcán y que haya retornado en caída libre. Misma razón por la que niegan que haya sido un meteorito. El objeto mide más de 3.200 pies de largo y casi 700 pies de ancho, y se estima que viaja a una velocidad mayor que la de un avión. Vente, Luca, vamos a seguir viendo. ¿Es algo blanco? Sí, Ya sabes, ¿no? Bicho y Luca. ¿Cómo que bruja? ¿Qué será? Bueno, hay que descartar que esas imágenes no fueron captadas por ningún aficionado televidente, sino por las cámaras. Innovación ADED. Para los brotes de granos. Nueva crema intensiva Clean & Comedomed Peeling. Un meteorito. Esta era la extraña luz brillante que el sábado por la noche cruzó el cielo de Cabo de San Lucas, en Baja California Sur. Una aparición que ha causado un fuerte revuelo en redes sociales y cuya procedencia no está clara, aunque algunos medios especializados han asegurado que se trata de restos del Falcon 9 de SpaceX. El 4 de febrero la empresa de Elon Musk lanzó otro cohete con 49 satélites Starlink desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en la costa este de Florida. Me atrevería a decir, sumando a el vídeo ya que hemos visionado de lo de los vórtices de poder en estas zonas como el Triángulo de las Bermudas y otros que tienen ciertas características,
y basándonos, por ejemplo, en los estudios de la Escuela Ermita de la Campiñuela, su posicionamiento astrológico que hacemos en la tesina y cómo, invocando ciertas cosas y manifestando ciertas cosas, sea con oratoria, canciones, mantras, o sea con elementos como podía ser la sal, uniendo vórtices de un lado a otro, pues hacíamos que los orbes se materializaran de una forma mucho más densa, ¿no? Oye, es verdad, cada 2x3 Alexa se desconfigura y pone otras luces diferentes. Te dibujaste lo bello vino, te dije la rosca que ya ¿Salió la luz? Vale, voy a por ella. ¿Qué? La piedra filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. La piedra filosofal, en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo, dale a like y suscríbete a mi canal. La piedra filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. La piedra filosofal, en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo, dale a like y suscríbete a mi canal. A mi canal. Y con estos varios ejemplos de cómo cuando nosotros ponemos en práctica lo que sabemos, alteramos el campo electromagnético de tal forma que aparece el factor común que aparece en los ovnis, que esto es muy importante, y cómo hay de por sí ciertos portales energéticos naturales, como puede ser el Sol, como puede ser la estrella, que a raíz de ver las estrellas vemos más fenómenos extraterrestres, ¿no? Que es la palabra que quería usar. También lo vemos en vórtices energéticos muy específicos, como hemos dicho, como hemos hablado ya antiguamente. Entonces, ¿no veis que todo está altamente relacionado? Cuando nosotros vemos los fantasmas del recinto, es mediante un recuerdo planetario de lo que había ahí. ¿Y eso cómo conseguimos esa información del ambiente? Pues con una carga alta de electromagnetismo que nos ayude a visionarlo. Y todo va por ahí. Por eso, en las pirámides de Egipto se llevaban una estructura que daba energía a la población entera. Y por eso la ciencia no sabe qué energía es. Pues la energía etérica. Esa energía que solo puede ver nuestra alma. Y resulta que cuando estamos dormidos, podemos viajar a ese plano que se llama el plano de los astros. Plano astral. Para viajar al plano astral he dado varias recomendaciones. No me he explayado mucho porque me queda todavía muchísimo por indagar. He conseguido viajar al plano astral, pero estoy insatisfecho con los resultados, porque lo que pretendo es meterme, a ver, con el plano astral podemos ver, eso es lo bueno, que no tiene límite de tiempo ni nada. Entonces,
pues nuestra alma se despega de nuestro cuerpo y podemos viajar a otros planos que existen físicamente. Eso es muy interesante, porque es lo que yo he dicho, yo me puedo meter en el Vaticano y ver e indagar en aquellos aspectos que no quieren darnos información y que ocultan esos secretos. Lo que pasa es que esta gente tiene una cosa que vosotros no sabéis, que es que esa información la guardan en en vórtices energéticos enormes que manipulan para que te cueste desde el astral llegar hasta donde ellos están. Y el que quiera saber mi experiencia con el astral, pues eso, que se meta en la lista de reproducción de parapsicología y esoterismo y que lo busque, porque no me gusta animar desde mi vídeo, porque el astral se puede conseguir de muchas formas, y directamente, que eso cuesta un montón, trabajar con sueños lúcidos, hasta que ya lúcidamente, que tú puedes manipular las cosas en el sueño, digas, quiero pasar al plano astral, que pueden pasar ahí dos cosas, o que sigas soñando sin que te des cuenta, habiéndote dado cuenta antes, pero sin saber que es un sueño y te piensas que es verdad, o directamente viajas al plano astral. ¿Qué pasa? Que yo no elegí ni la primera ni la segunda opción. Yo me tiré por cierto alucinógeno que abre la médula espinal y ayuda a fomentar lo del plano astral. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que me pasó cuando las probé? Sí, pero también cuando no las probé. Se me quedó la médula espinal abierta, que a mí se me suele quedar después de probarlo pues un mes y medio, y en ese mes y medio tuve sueños lúcidos en el que comprobé realmente que ese sueño era verdad, porque me fui a esos escenarios y estaba tal cual estaban en mi sueño, ¿vale? También eran así un poco, muy comunes. Entonces, para que veáis hasta dónde llega el asunto, ¿no? Más o menos he dicho cómo lo hice, porque al principio empecé así. Entonces, pues ya después lo que le añadí fue dejar lo psicodélico drásticamente, intentarlo desde los sueños lúcidos. Ahora sí lo conseguía, porque la médula espinal abierta hace que sueñen más, y entonces pues era todo muchísimo más fácil. Y a partir de ahí pues ya hubo tan solo una o dos veces conseguí meterme en el plano astral sin pasar antes por los sueños lúcidos, cosa que es más certero. Pero debido a la tesis he dejado de practicar esto, y seguro que tengo que volverlo a retomar. Seguro que voy a decir muchísimas más cosas cuando pase muchísimo más tiempo, pues, y por eso no me gusta fomentarlo tampoco, ¿vale? Pero eso, que sepáis que hemos viajado al astral. El resumen de todo esto es que el plano etérico, el plano astral, ya de por sí tiene una energía altísima, y lo sabemos por todas las mediciones que hemos hecho en la cabaña del druida de los campos electromagnéticos, y sabemos cómo invocar, y sabemos cómo actuar para manipular el electromagnetismo de la zona a nuestro favor. Pues imaginarse que lo podamos hacer con la materia. ¿Me explico, no? Esto, nosotros simplemente hacemos manipulaciones, no manipulaciones, sino, sí, hacemos manipulaciones para conseguir alterar las medidas del campo electromagnético. Pero imaginarse que somos capaces de absorber esa energía, ¿vale o no? Y dársela al plano material. Por ejemplo, una característica es que no existe espacio-tiempo en el plano astral. Tú puedes estar un mes que de repente despiertas y ha pasado media hora, como que ha pasado un minuto. No existe eso que estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasaría? Que el ovni, el objeto volador, podría hacer como un teletransporte. O parecería, no es un teletransporte realmente, pero parecería un teletransporte, porque la línea temporal del espacio y del tiempo contempla el presente, pasado y futuro en una línea. ¿Y eso a qué da resultado? Pues que el objeto lo veas de aquí a aquí, haga movimiento, como decía nuestro amigo raro, un cuadrado, un rectángulo a lo mejor, de aquí, ¡puf!, y desaparezco. Porque sabe utilizar esa energía. Misma energía que utilizaban los egipcios antiguos para abastecer de éter a la población. Fijarse, la espiritualidad más grande. Estaban haciendo una cosa que va con el espíritu y que ellos lo sabían. De hecho, como empecé a indagar en los sueños, que hablan mucho los egipcios de los sueños lúcidos, etc., vaya a conectar muchísimas cosas que no puedo hacer desde aquí, porque la tesis va centrada a algo más grande, que es el árbol de la vida, y no al plano astral. El plano astral ha salido por la cosa de los ovnis, pero ya lo habéis relacionado una cosa con la otra, y qué podría ser, y qué es el conocimiento que nos querían que aprendiéramos, ¿Y sabes por qué querían que lo aprendiéramos? Porque la Biblia y el conjunto de religiones y pensamientos filosóficos nos lo ha dado una inteligencia superior que sabe esto, y por eso la vemos. Es más,
En las reuniones que se hacen de OVNI, de gente que quiere ver cosas extraterrestres, etcétera, se ponen en vórtices o puntos en los que realmente está muy certero, ¿sabes? O sabe que hay un montón, y a partir de ahí pues hacen una serie de oraciones, invocaciones, etcétera. Y funciona mejor cuando hay un grupo de gente. Al igual que el que se quiere ir al plano astral y quedan 4 o 5, le están dando a eso más energía, ¿vale o no? Y están haciendo una unión de campo cuántico de manual, ¿vale? Y habría que hablar de muchos más términos, que es una injusticia, pero no se puede hablar ahora porque estamos centrados en el árbol de la vida. Pero salen muchísimas cosas interesantes y quiero dejar abiertas esas puertas para que empecéis a relacionarlo todo. Pero volviendo a la temática de los ovnis, es muy jodida, porque está hecho para que tú, igual que los orbes, para que te digan, no, eso es un efecto de la cámara. Pues mira, chicos, pues sí, pues hay veces que se ve ese punto que no se mueve, y otras veces, como habéis visto, que hace pum, 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 y se mueve sin ton ni son, por sitios que no debería, no siendo efecto de la cámara, porque entonces no se movería, y por muchos más patrones de conducta que habéis visto, y que están grabados. Yo en el cielo, pues he divisado incluso estrellas que se van moviendo y de repente dejan una estela verde y hace y se van, que tú dices, no puede ser un meteorito porque un meteorito no va de arriba abajo, de abajo arriba, me voy a un lado y me pierdo, ¿entiendes? Pero sí es verdad que han habido estrellas fugaces, que es por la cercanía que la vi, pensaba que podía ser un platillo volante y después me di cuenta de que no. Lo que la estela verde que dejan en el cielo tiene su explicación científica. La piedra filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. La piedra filosofal, en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo, dale a like y suscríbete a mi canal. La piedra filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. La piedra filosofal, en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo, dale a like y suscríbete a mi canal. Mi canal. Mi canal. La piedra filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. La piedra filosofal, en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo, dale a like y suscríbete a mi canal.
Y aparte tenemos que, cuando creamos que, descartando todas las hipótesis anteriores, hayamos podido ver un objeto volador no identificado, os recuerdo que hay una cosa que se llama Área 51, donde hacen muchas pruebas con alta tecnología y tipo de cosas secretas que nunca vamos a saber. Por tanto, cuesta muchísimo diferenciar qué puede salir del Área 51 y qué puede salir del espacio exterior. Me atrevería a decir que pueden materializarse porque nuestras cámaras lo captan mediante el movimiento, a veces sí, a veces no. Entonces puede materializarse si les da la gana sí y si les da la gana no. Y no solo eso, sino que van a vórtices energéticos concretos. Por lo tanto, mientras más alta sea la energía electromagnética de la zona, más probabilidad de comunicación y más probabilidad de que haya un encuentro. Y entonces cabría decir que se materializan o no se materializan. Bueno, pues hemos dicho que sí por las cámaras de seguridad, pero la cuestión sería, o sea, ¿van en aparatos en sí? ¿O directamente son como seres de luz que se manifiestan en cierto punto, desaparecen y necesitan esa energía del campo electromagnético de la zona? Pues son muchas preguntas que, como ya he dicho, no tienen respuesta, en el sentido de que, al menos que yo vea un platillo volante físico en el que sale un extraterrestre, voy a pensar que viene del Área 51. ¿Por qué? Porque si no lo hiciera así, sería un mal observador y sería un mal filósofo natural. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que tenemos que basarnos en nuestras observaciones. Y dentro de nuestras observaciones, ¿qué es más probable? Que tú te encuentres un platillo volante que sale del Área 51, que saben que lo fabrica, porque se han visto mucho, o que el platillo volante venga del espacio exterior. Pues como es lógico, por cercanía, tú tendrías que decir el Área 51. Aunque quieras pensar que viene de fuera, da igual. Eres un filósofo natural que estudia desde la observación, y la observación más cercana es esa que tú tienes. Pero, gracias a los estudios que se han hecho sobre estas temáticas en la cabaña del Druida y en los campos electromagnéticos de la zona, sabemos más las aportaciones de ciertos tipos de medios. Sabemos que los orbes están metidos de por medio y el campo electromagnético de la zona también, y que se ven cosas raras, como hemos aportado en la tesina, que el que quiera puede ver mucho más, porque la verdad es que hay muchísimo y no podemos perder tampoco el tiempo con esto, pero queríamos concluir de que todo viene de influencias astrales que se comunican con nosotros a través del campo electromagnético que se va quedando en el ambiente. De esta forma hemos heredado mediante genética esas cosas que esa influencia o inteligencia superior nos quiera ir dando. Y para ello, pues nos dejaron una serie de códigos y de claves. Entonces tenemos que la religión es una. ¿Por qué lo sabemos? Porque vamos a comprobarlo, y se puede comprobar de muchas formas. Ya hay cierto tipo de personas que lo han estado investigando desde muchas facetas. Desde que, según los códigos, los símbolos que hay, por ejemplo, me voy a referir en la Biblia, que es mi religión, que hay en ella, se puedan sacar figuras geométricas juntando letras o números según un determinado patrón, ¿no? Y te sale a lo mejor que si el salmo tal está hablando del demonio, pues sale la figura de un macho cabrío con letras o con números o con símbolos, o incluso nos pueden predecir hechos futuros, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo a continuación. ¿Sabías que hay un código oculto en la Biblia que pocos conocen? Los primeros 5 libros de la Biblia, como tú y yo sabemos, es la Torah. Si observas la Torah, en el libro de Génesis, las primeras palabras en el principio, en hebreo es Barashit. La última letra de Barashit es Tav, que es la primera letra de la palabra Torah. Si a partir de ahí cuentas 50 letras y te vas cada 50 letras en el libro de Génesis, vas a encontrar la palabra Torah escrita. Lo mismo pasa en el segundo libro, Éxodo, que si cuentas cada 50 letras a partir de la primera Tav, vas a encontrar la palabra Torah escrita. Si te saltas Levítico y vas a Números, cada 49 letras vas a encontrar la palabra Torah escrita al revés. Lo mismo pasa en el último libro, en Deuteronomio, que si vas cada 49 letras vas a encontrar la palabra Torah escrita al revés. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque todo está apuntando al libro de Levítico. Y si te vas al libro de Levítico, justo en medio de la Torah, cada 7 letras vas a encontrar el nombre de Jehová, el tetragramatón, que muestra que desde el principio el centro de la Torah es Dios mismo y el rol central que tiene Dios en la revelación de los textos bíblicos. El siguiente código fue descubierto por el Rabbi Joel Dov Weizenmandel, conocido como el padre de los códigos de la Torah, y fue contado por su alumno Rabbi Yaakov Mordechai Greenwald. Contó cuántas letras hay en la Megilat Esther. Hay 12.196 letras en total. ¿Cuál es la relevancia? Desde la primera vez que aparece la letra Aleph en la Torah y contando un intervalo equidistante de letras con la cifra 12.196, llegarás a la letra Samach, y si continúas con otras 12.196 letras, llegas a la Taf, y si sigues por otros 12.196, aterrizarás en una letra Reish. ¿Qué dice ahí? Esther es el único
único salto equidistante en el que encontrarás el nombre de nuestra reina Esther en toda la Torah. Wow, Rab, esto es increíble. Pero, ¿dónde está Mordejai? ¿Ves que la Torah escribe aquí la palabra de Mordror, que significa mirra pura? El mismo Talmud ya nos dijo hace casi 2000 años que esta especie del incienso sagrado tenía una relación muy profunda con nuestro protagonista Mordejai. Y si es de que cuento desde ahí 12.196 letras, me voy a topar con la letra Reish. Y si hago lo mismo a partir de ahí, me encontraré con la Dalet. Y si sigo adelante otras 12.196 letras, veremos la Haf. Si por último cuento de nuevo, ya te imaginarás la letra que encontraré. La Yud. ¿Qué dice ahí? Mordejai. Es la única vez que aparece el nombre de Mordejai con saltos equidistantes en toda la Torah. Vamos a poner para que lo veáis. COVID-19. Pues en 26 minutos nos da una respuesta, ¿vale? Así que nos vemos dentro de 26 minutos. Bueno, y aquí vemos cómo ya está terminando el proceso. Le quedan 35 segundos. Y nada, es muy fácil de usar. Y ahora cuando termine, nos dice que lleva 2 coincidencias, ¿vale? Entonces nos saldrán esas 2 coincidencias. ¿Vale? Y lo tenemos aquí. Y entonces ahora, claro, ahora le damos a elegir tema. Búsqueda por temática. Para ver si nos aparece algo. Y tenemos catástrofes, conspiraciones, destino, economía, familia, política, religión. Esto es por donde lo podemos ir buscando, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, COVID-19, esas dos caracteres que no salió en la Biblia, no lo vamos a poner ni en destino, ni en economía, ni en vida sentimental. Podríamos ponerlo en salud, ni en religión. Podríamos ponerlo en política o en conspiraciones. Vamos a empezar, por ejemplo, con salud. Vamos a buscar. Y dice que no se han encontrado resultados en la Torah. Pues entonces, por ejemplo, no, el COVID-19 con la salud en teoría, poca cosa. Si la ponemos en política, nos dice que tampoco. Vale. Que si la ponemos en conspiraciones, dice que tampoco, que coincidencia cero. O vamos a ponerlo en catástrofes, que es la que nos queda. Y nos aparece, dentro de todo algoritmo de posibilidades, que en catástrofe sale y está relacionado con crimen. ¿Vale? ¿Por qué he hecho esto? Porque os voy a demostrar de los últimos acontecimientos qué es lo que han ido pasando, y vamos a ver que todas estas cosas pues tienen mucha lógica, ¿vale? Ahora, yo qué sé, vamos a ir poniendo cosas que no haya puesto todo el mundo, como por ejemplo, que me parece interesante, el COVID fue la penúltima, la última fue lo que sufrimos nosotros los españoles por culpa de la incompetencia de los políticos con la Dana. ¿Sí o no? Pues vamos a ver qué pasa. Buscamos. Va a tardar bastante. Mira que la palabra es cortita, ¿vale? Pues ya no voy a grabar todo el proceso porque ya sabéis cómo se hace, ya he demostrado cómo se hace. Simplemente que sepáis que si por lo que sea no queréis esperar 2 horas, pues le tenéis que dar a cancelar y ya lo quitáis de aquí, porque si lo intentáis quitar de aquí y no lo canceláis, no os va a dejar frenar. Y eso, voy a intentar sacar cosas útiles y alguna predicción si se puede, pero eso de los acontecimientos pasados, que es como era el COVID, presentes, porque a ver, la Dana está muy presente aquí. Y eso, y a ver si conseguimos algunos futuros para decir. A ver, hemos puesto Dana. Mirad cómo van subiendo las coincidencias. Mirad cómo van subiendo las coincidencias, madre mía. Esto va a dar para rato, ¿eh? Alba, el clic es este aquí que pone buscar. Solo se te ve tu brazo ahora. No, Alba, ponlo más cerca. Ahí, muy bien. Y a ver, tienes que darle a buscar, Alba. Ya. A ver cuántas coincidencias salen. Pues por salud, no está saliendo de momento una. Pero, por lo menos hay 8 o 9. Bueno, y vemos que si le metemos en salud, nos sale animar. ¿Vale? Con lo que ha pasado aquí en la Dana. Ahora vamos a darle a otro. Vamos a darle a catástrofe, porque fue una catástrofe. A ver qué nos dice. Va a salir el resultado de la Dana en catástrofe. Sale crimen y sale esto aquí abajo.
religión y conspiraciones nos han demorado. Relacionado con Dana, en la parte de economía, perdona que estoy pintando, ha salido mejorar. Fijaros que no pone mejorar, sino mejorar. Respecto a la familia sale demorar. Y le damos al siguiente. Política, buscar. Esto sí que es interesante. En religión, cólera. En salud tenemos animar. Y en vida sentimental. Y aquí nos sale en vida sentimental emoción. Y creo que ya lo hemos visto todo, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia podemos sacar de la Dana con respecto al COVID? Pues que el COVID, como fue en teoría algo creado, pues sale directamente que en catástrofe que fue un crimen, ¿vale o no? En la Dana no sale efectivamente lo mismo en catástrofe que fue un crimen, pero por otra cosa distinta. No por unas lluvias creadas por nubes del gobierno ni nada de eso como se podía pensar si miramos los resultados que nos dicen la Torá. ¿Por qué? Porque en política sale demorar, al igual que en conspiración, ¿vale? Porque no fue algo planificado. Sin embargo, en religión no sale cólera. ¿Por qué sale cólera? Porque realmente fue una catástrofe. Que en catástrofe no sale crimen. ¿Y por qué sale crimen? Porque el hecho que eso va en contra de la religión, que haya un sufrimiento o haya una catástrofe y no sea capaz de dejar a los cuerpos del Estado, a los militares y a un montón de personas que espiritualmente o religiosamente les sale ayudar aunque no estén trabajando y tú eso no lo estés permitiendo, la gente que hacía donaciones, ¿dónde iban las donaciones? ¿Vale? Un montón de cosas más que van en contra de la religión, pues no sale con cólera. Sin embargo, en salud no sale animar. ¿Por qué no sale animar? Porque había mucha gente, por ejemplo en residencias, ¿os acordáis? Que habían enfermeros que no salían de la residencia atendiendo a las personas mayores, un montón de gente que quedó atrapada y que solo le quedaba el ánimo para poder seguir con vida, sin contar con muchos familiares que se murieron, mucha gente que se murió en esta catástrofe, que por eso en vida sentimental salta la emoción. Hubo un montón de emoción negativa a causa de eso y un montón de emoción positiva. Por eso no sale la emoción con algo negativo. Ahí descubrimos que el pueblo unido nunca sería vencido, que el pueblo unido deja atrás las cosas del gobierno, de los partidos que gobiernan y le mueve el sentimiento y la emoción. Y en economía, como no ha salido evidentemente, era que tenía que mejorar, ¿vale o no? Entonces pues vemos que nos da una visión mucho más detallada y futurista de lo que pasó y de lo que queda por pasar. Así que esto funciona perfectamente. Gile, en catástrofe sale muerte. A ver, vamos a probar. A ver si hizo alguna conspiración. Vale, no, pero ya vamos a poner las que nos interesen, porque ya habéis visto que funciona. No voy... sí, con la Dana sí que le he dado a todos para que veáis. Y ni aún así, porque realmente, si os habéis dado cuenta, antes de la búsqueda pone Génesis. Y puede elegir qué capítulo de la Torá. Evidentemente el Nuevo Testamento no, porque estamos hablando de la Torá. ¿Vale? Pero sí, por ejemplo, vamos a poner en conspiraciones. A ver qué nos dice de Hitler. Por 9 minutos me dice lo que sea que hacía este hombre para conspirar. Fijarse que en conspiraciones sale mentira. Curioso, ¿eh? Mira, esto es lo que yo decía antes. Ah, no. Aquí. Lo está buscando en el Génesis, pero lo podemos poner en cualquiera de ellos. ¿Vale?
que pasa es que lo voy a dejar en estándar, pero para hacer predicciones buenas había que probarlo todos en todos los formatos. Vale, es que no lo estoy haciendo así porque esto no se trata de un vídeo de predicciones futurísticas, ¿vale? Estamos en el árbol de la vida y de aquí tenemos que salir rápido, que ya no está ocupando mucho contenido. Pero vamos a poner Hussein. Bueno, y en 4 horitas tenemos los resultados. Mira, Hussein en destino hay una coincidencia. Claro, es que cambió el destino de muchísima gente. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Con esas barbaridades que hizo. Y ahora lo que nos quiere decir. ¿Te imaginas que pone paz, amor y esperanza? No creo. A ver qué nos dice. Que ya está pronto. Brillo. No me jodas. ¿Sabes? Te digo, esa no me la esperaba. Brillo. Me he quedado de piedra. No, si esta al final va a ser un santo. Cambio. Camino. Religión, camino. Hostia, tío. Vamos a ver qué dicen. Salud animal. Y ya nos queda vida sentimental. Ahora soy Messi, che. Bueno, y siguiendo con las predicciones, tenemos que Hitler nos sale conspiración y mentira y muerte, ¿sabes? Que era lógico, no hace falta ser un erudito para saber eso, pero bueno, y lo que me sorprendió fue Hussein, porque sale el destino con brillo y en la vida sentimental emoción, que una emoción puede ser positiva o negativa, pero me extraña que salgan tan pocas cosas. También es lo que he dicho, que no hicimos una búsqueda exhaustiva, seguramente hubieran salido todos si no hubiéramos metido en todas las partes, tanto en el Génesis como en el Deuteronomio y todas las que tiene. Pero por ejemplo Hussein, lo que me extraña es que sale que es menos malo que Hitler, que eso es lo que no me extraña, pero sí menos malo que Trump, porque a Trump le sale más barbaridades y además muy rápido en comparación con Hussein, ¿no? De Trump recordemos que no ha hablado de catástrofe, diciendo que viene con muerte, no habla de conspiraciones, diciendo que se demoran. ¿Por qué se demoran? Porque las conspiraciones, que es la profecía que la cabaña del druida va a hacer en directo para todos vosotros, os la voy a decir más tarde y vais a entender que por qué las conspiraciones se demoran. En el destino dice que hay brillo a consecuencia de esa conspiración que vamos a hablar. Economía va a haber un cambio, seguramente, por esa conspiración que va a venir. En la familia pone que va a haber demora y en la política que va a haber un juicio, ¿vale? Y en la religión, que aquí es donde empieza la conspiración, es donde se abre el camino, por eso pone camino. Y en vida sentimental no vuelve a salir emoción, ¿vale? Porque esto va a cambiar muchísimas emociones, toda esta trayectoria. Y me diréis, ¿de qué está hablando? Pues si nos metemos en, que ya lo hemos hecho, en el Papa Nuevo que ha salido, que es Prevost, nos sale que en la religión hay un camino. Exactamente lo mismo que marca con Trump. Y solo nos sale camino, ¿sabes? Prevost es como un papa que ha sido elegido a dedo
manipulando la información. Y lo han hecho por los altos cargos del Vaticano. Esa es la profecía de la cabaña del druida. ¿Cómo sabes eso? Pues muy bien, eso lo sé porque, según Nostradamus, nos dijo que un papa de 88 años entraría con ideas que harían llegar el fin del mundo. Claro, ¿con qué edad murió el Papa Francisco? Con 88 años. ¿Y cuáles eran los candidatos? Había uno, bueno, ya es que no me acuerdo de color, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que todo el mundo creía que iba a caer ese y no cayó ese. ¿Por qué no cayó ese? Por una conspiración. Ahí es donde entra Trump. Y me diréis, ¿por qué? A ver, si leemos en Apocalipsis 13, nos habla de un personaje con poder religioso y político que podía influir en todo el mundo. ¿Vale? Si eligen este papa, la profecía de Nostradamus queda como anulada, que es lo que quería el Vaticano, pero como la Biblia es tan inteligente, nos sale esa referencia en el Apocalipsis, encima en el apartado Apocalipsis. ¿Y por qué digo esto? Porque si nos habla de un personaje con poder religioso y político, pues si elegimos al Papa Prevost, que es un papa americano, igual que Trump, anda. ¿Y Trump qué tiene? El poder político. ¿Y Prevost cuál tiene? El poder religioso. ¿Y que nos sale? Camino. ¿Y que nos sale en Trump? Con la religión, camino. Y con la política, juicio. Por tanto, la predicción de la cabaña del druida es que estos dos van a hacer grandes cosas. Y cuando digo grandes cosas no me refiero a cosas buenas, ¿vale? O no, sino simplemente a grandes cosas que van a mover el mundo a nivel sentimental, pues van a mover muchas emociones, y a nivel político pues van a haber un montón de cambios y eso pues es una conspiración que va a llevar Trump, pero que le va a llevar una demora, porque primero tiene que conocer al Papa nuevo, en fin, todas estas cosas, pero ya veréis cómo, y ya lo he hecho como predicción y ya lo sabéis, Trump y Prevost van a hacer cosas juntos y, como bien dice el Apocalipsis 13, van a influir en todo el mundo mediante el poder religioso y político. Y ya con esto vamos a acabar el apartado de predicciones porque, como he dicho, este no es un vídeo de predicciones, es una tesis del árbol de la vida, y esto era un pequeño apartado de un montón de cosas que vamos a seguir viendo para que tengáis más posibilidades de despertar y veáis cómo todo está conectado. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús antes de su crucifixión? Satanás se dirigió a Jesús con un último mensaje. Sabes, Jesús, hay algo que realmente extrañaré de ti. Sin tu presencia entre los vivos, veo un porvenir sombrío, un mundo donde las personas seguirán a líderes falsos, venerarán a ladrones, asesinos y charlatanes, a artistas sin auténtico arte, a medicinas que no sanan y a gobernantes que solo buscan enriquecerse, llenando sus bolsillos a costa de la gente. Esta humanidad es tan egoísta que solo piensan en sí mismos, olvidando a aquellos que deberían cuidar y proteger. Te propongo un trato, Jesús. Deja que sus almas sean mías si adoran a estos ídolos falsos o cometen pecado alguno, y dejaré que los demás te acompañen al cielo. Jesús lo miró con tristeza y respondió: no necesito ningún trato contigo. Aquellos que busquen sinceramente la verdad encontrarán el camino hacia el Padre por amor. Y entonces tenemos que seguramente la Biblia esté escrita por como he dicho, seres con alta clarividencia por todo lo que se muestra, es decir, son oráculos. Puede leerse el presente, el pasado y el futuro. Hay otros métodos que no son oráculos, pero sí que nos dan pistas sobre los acontecimientos pasados, presentes y futuros, ¿vale? No, es decir, no es que esté escrito, pero de cierta forma puede verse. Como, por ejemplo, lo podemos ver en nosotros mismos, que como hemos dicho, nosotros mismos somos unos dioses únicos, ya sea a través de la lectura de mano, lectura de vasos, y un montón de técnicas de videntes que hay por ahí, o incluso otras que están mucho más pensadas para eso, como puede ser, por ejemplo, el tarot, entre otras muchas. Bueno, campiñuelos, quería compartir con vosotros una cosa que me hizo mucha ilusión que me la regalase un amigo mío. Dice que puede ser de la época, esto si os acordáis es de la Tesina, pero mira, dice que puede ser de la época, ya no me acuerdo si era de Carlos IV o por ahí. Es que, no me acuerdo el rey que me dijo. Pero vaya, que eso es lo que le dijeron cuando se lo vendieron hace fecha de tiempo en un sitio de antigüedades que estaba. Y independientemente de que sea verdad, sea mentira, pues se ve antiguo, se ve muy bonito, y en honor a eso pues lo quería tener aquí para
Bueno, pues eso para las cosas de clarividencia, ¿vale? Sabéis que estos son mis libros de alquimia y tal, pero esta de aquí la he dejado para mis cosas de clarividencia. Y os voy a enseñar unas pocas, ¿vale o no? Como por ejemplo, puede ser el tarot. Lo que pasa es que no me lo quiero echar a mí mismo porque no me hace nada de gracia de lo que me sale a mí en el futuro. Entonces no lo quiero enseñar desde mi perspectiva. Y decir que estas cosas, si no os sale lo que os esperaba y os salen cosas desagradables, tened en cuenta que esto no marca el futuro, ¿sabes? No tiene por qué marcar el futuro. ¿Sí o no? O sea, simplemente lo tenéis que ver como aspectos de la vida que se pueden mejorar. Porque al igual que las marcas del destino de la mano se nos van modificando a medida que vamos viviendo, pues las cartas del tarot que te puede salir en una tirada se pueden ir modificando si tú cambias la actitud y encuentras dónde están los problemas o erradicas los problemas y ya te van saliendo otras cosas. Entonces, las personas que utilicen el tarot para hacerle caso a lo que dicen, están cometiendo un error garrafal y es una barbaridad muy gorda y muy grande. Porque no se trata de eso. Se trata de ver en qué flojeas para mejorarlo. Como una herramienta de trabajo, como algo sano. Cualquier cosa que vayáis a hacer de esta índole o de estas características, que sea para algo sano y personal, ¿vale? Os voy a poner, por ejemplo, que para mí el ejemplo perfecto con lo de las varillas, ¿no? Que una vez me acuerdo que me salió porque yo estaba buscando las llaves de mi casa, no, del coche. No, sí, de mi casa, perdona, de mi casa, las llaves de mi casa que se me habían perdido. Y las varillas me marcaban en el coche, siempre. O sea, me sacaban de casa y me marcaban en el coche. Entonces yo entendí que dentro de la casa no estaba. Pero me enfadé con la radiestesia porque digo, ¿esto cómo es? Si en el coche no está. Y donde me está marcando en el coche no está. Y entonces le volví a preguntar y ya me decía que en el coche no estaba, que estaba en la puerta de la verja. Y digo, venga, vale, esto no puede ser. Porque no se me ha podido... O sea, porque yo estaba en el coche, ¿entiendes? No, yo estaba en el coche, me está marcando en el coche y ahora me marca... Y entonces ya pasó de decirme el coche a la puerta de la verja. ¿Qué pasa? Que realmente estaba bien. Cuando yo fui a la puerta donde está la verja, me la encontré. ¿Por qué desde un primer momento no me marcó la puerta de la verja? Porque para mí entonces iba a estar equívoco. Además, estaba relativamente cerca del coche. Entonces, ¿qué es lo que me hizo mi subconsciente? Me marcó el coche para decirme, ojo, está fuera de la casa. Acuérdate lo que hiciste en el coche, porque claro, yo llegué, la verja estaba cerrada, abrí la puerta del coche y se me cayó la llave. ¿Entendéis? Me pusieron varios tics para que en mi cabeza dijera, ¡ah, vale! Y entonces la encontrase. Entonces hay que saber cómo te puede ayudar la radiestesia y no, esto es una porquería, porque no. Muchas veces no nos marcan porque le preguntemos dónde hay oro, no nos marcan dónde hay oro. Nos dan pistas para que nosotros, pensando, sepamos dónde encontrar el oro. Y esto es exactamente lo mismo. Lo mismo. Pero papi, No, que no se te vea. A ver, Luca, ¿viene? pero pongo un poco más. A ver, enseña tu mano. Tú eres diestro, ¿verdad? Sí. Esta va a ser la tuya. Fíjate que aquí tienes un luna. Como tú. Sí, papá lo tiene. La verdad es que me ha marcado en el sentido que tú solo tienes uno y papá tiene en su mano 2 lunares y en la otra mano también tiene 2 lunares y uno exactamente en el mismo sitio que en el otro. Tengo mucha similaridad. Si yo juntara las manos se me juntan los lunares, al igual que si me junto las manos aquí, fijarse que está... ¿Veis cómo se juntan una y otra? Simétricamente las tengo perfectas. ¿Vale? Eso marca mucha estabilidad. Y ahora, como tú eres diestro, yo te tengo que leer tu zurda. Y fijarse, porque la zurda es la del destino. Eso no quiere decir que en la derecha no te salgan cosas. Y voy a proceder a leer tu izquierda, ¿vale o no? No te voy a leer la marca de las muñecas porque es más complicado y vamos a lo simple, pero fijarse cuántas marcas tenemos en la muñeca. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, por ejemplo, tengo menos. 1, 2, 3. Todas esas cosas hay que mirarlas, ¿vale? Y se puede mirar mucho, más investigue y más. A ver, lo primero que va a hacer es va a cerrar la mano así, ¿vale o no?
Y te marca lo mismo, no sé si se verá, lo mismo que a mí. Vas a tener 2 hijos. Después. Quédate ahí. A ver. Vamos a ver. Tenemos. Abre la mano. A ver qué se ve aquí. Y, papá, ponla aquí en el suelo. Ponla aquí en el suelo. ¿Así? Así, muy bien. Fíjate, mi mano. Vemos la marca esta, que se le denomina del corazón. Como tiene la línea recta, indica mucha estabilidad tuya por parte emocional. Mira, este cuadro. Pero, sin embargo, en las relaciones tenemos, ve, como hay mucha discontinuidad, hay muchas variantes, por lo menos vas a tener, vas a tener varias parejas, ¿no?, en tu vida. Y ahora, fíjate, pero la que consiga va a ser larga, porque te llega casi hasta el dedo índice, ¿vale o no? Después tiene, también conocida como la línea de la cabeza, que, a ver, ve, la de papá lo tiene en el dedo índice y es mucho más estable, no tiene salto. Sin embargo, veis aquí como un círculo que indica un poco la eso, como una complicación. Y ya después pasaríamos a la línea de la cabeza, que es esta de aquí, que fijarse que yo la tengo muy junta con la línea de la vida. A ver, ¿tú cómo la tienes? Vale, pues tu línea, por ejemplo, de la cabeza es... Ay, es que no se ve, no se ve del todo con la lupa, ¿no? Pero tú también las tienes unidas, y esta de aquí sería que te indica que tiene mucha energía. Como papá, mira, te llega hasta abajo, eres un niño que tiene muchísima energía. Y la de la cabeza te llega hasta aquí, que en el caso de papá le llega hasta aquí, ¿vale? Esto es porquería del suelo, de hecho así. Eso quiere decir pues que eres una persona que le gusta cuantificar mucho las cosas. Después tenemos también, a ver si se ve, es que se ve borroso por la cara, si no se puede, tío. Así no se puede. Pues bueno, tenemos en principio que va a tener 2 niños, que va a tener muchísima energía, que para tener esos niños va a tener una serie de complicaciones, y que eres un niño más matemático a lo mejor, que en el caso de tu padre, que más emocional. Eso también depende si la línea va para abajo o si se queda recto, que en tu caso se queda una mejilla más recto, aunque por curvatura baja, ¿vale o no? Y realmente te define perfectamente, tío, porque tú eres así. Ah, mira, he hecho una araña. Y ahora, para los que tengáis otro tipo de cualidades mágicas, deciros que os tiene que aparecer en la mano la cruz esta que me aparece a mí. ¿La veis? Ahí. Es que se ve borroso, pero yo creo que lo habéis visto, ¿no? La cruz esa. El problema, ahí la veis. El problema, ¿sabe lo que es? Que yo la tengo invertida. Yo creo que eso no sé, normalmente nunca aparece invertida, ¿vale? Y encima la tengo en las 2 manos. No sé si se verá bien. Mira, me lo he puesto con fly y ahora se ve. ¿Veis la cruz? Ahí. ¿La veis o no? Invertida, como yo he dicho. Y mirad como en la línea del destino se la lleva hasta ahí. Es vasto. Y en la derecha no está tan desarrollada, ¿ves? Acaba ya aquí. Pero tenemos otra cruz invertida, no sé si se ve aquí, pero esta vez está más para abajo y toca. Y se separa un poco, a lo mejor se une, no lo sé.
¿vale? Para que veáis, es que como me he dado cuenta que no salía en el vídeo y con flash pues sale, para que veáis que la tengo en las dos manos, pero está muchísimo más marcada ahí. A ver, voy a ser sincero porque desde que abrí el canal siempre fui sincero y voy a seguir siéndolo. Se me ha visto muy, diría la palabra, inseguro a la hora de leerle la mano al niño, porque me he dado cuenta que un niño no la tiene tan definida como un adulto, ¿vale o no? Y claro, algunas cosas he dudado y las que he dudado no las he contado. Entonces al final es como que he estado diciendo cosas, ¿sabes? Y he pasado a otras sin llegarlas a definir. Entonces lo quería probar conmigo mismo para que veáis que, a ver, que algo de soltura tengo, ¿vale? Simplemente era que no se recomienda, que esto no lo sabía yo, no se recomienda, y además tiene su lógica, hacerle estos seguimientos a los niños porque no tienen todavía la mano definida. Aunque nunca la tenemos definida del todo. A mí las líneas se me pueden ir cambiando según mis actitudes, ¿vale? Pero por norma general ya sé que no va cambiando, perdona, simplemente añadiendo, ¿sabes? Pero eso, entonces os quería hacer, por ejemplo, una lectura, como al niño no se le podía hacer, pues la de la mano me la voy a hacer a mí mismo en líneas generales. No voy a profundizar porque ya, como he dicho, las cosas de mi futuro y todo eso salen muy feas y muy turbias, ¿no? Pero, a ver, yo soy zurdo, yo me tendría que leerlo con la derecha. En la mía izquierda salen cosas también muy significativas, como la línea del destino la tengo muy desarrollada, ¿no? Pero vamos a centrarnos sobre todo en pronóstico futuro. En la de derecha además se ve, sin ya leer las manos, que soy un tío trabajador, ¿sabes? Por los callos y, y eso que tengo, ¿eh? Pero en general eso, que no se le caen los anillos. Y tendríamos aquí, esta línea de aquí, que veis aquí, que esta es la del corazón, ¿no? Y mientras más pegada al índice, más estable. Mientras más recto, quiere decir, como le había dicho antes a Luca, que Luca la tiene más recta que yo, pero sin embargo tiene cortes, ¿no? Y esos cortes, pues, van a ser problemas emocionales relacionados con el corazón, ¿vale? ¿No? Entonces, pues lo más seguro es que sea sentimentales o de pareja, o familiares, ¿no? Después tenemos la que le llaman, que es la que yo le estaba viendo a Luca, que era la línea de la cabeza. Pero se le juntaba un poco con la línea de la vida, ya no estaba yo seguro si era la línea o la de la cabeza, porque tenía como muchos cortes, como veis. En una mano adulta no pasa esto, directamente está aquí. La línea de la cabeza, fijarse que me llega a mí hasta aquí. La tengo bastante bien amueblada, ¿vale o no? Lo que pasa es que no se queda recto. La de Lucas se quedaba un poquito más recto, que eso sí que indica, pues, cosas del término económico, ¿sabes? Yo soy más emocional o sentimental, ¿vale o no? Entonces tenemos que esta de aquí. Y ya después tendremos la línea de la vida, que en mi caso es esta de aquí. Que vemos que es grande, aunque no te la puedes guiar por lo grande que sea, ¿vale? Sí por las pequeñas variaciones y cortes que vayan teniendo, pero en general está bastante bien, ¿no? Después tenemos otra línea por aquí, que sería la línea del dinero, que me llega aquí. Fijarse que no la tengo muy desarrollada, y encima se me parte, se me abre. Eso quiere decir que a mí, si me entra dinero, me lo voy gastando en tonterías. Y ya veríamos, espérate, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Esto es que está muy bien porque se junta con la de la cabeza. No se llega a juntar. O sí, porque por aquí se ve. A ver, me haría falta la lupa. Me haría falta la lupa. Esta es la que yo quería enseñaros. ¿Veis que me llega? Hasta aquí incluso. ¿Vale o no? Y esta es una línea como la línea de salud. Y lo que pasa es que no sé si es malo o si es bueno, porque a partir de aquí no la tengo tan marcada, ¿vale? A partir de aquí, ¿ves? No la tengo tan marcada que, por ejemplo, aquí que se me nota perfectamente, ¿ves? Y además se me abre con espigones, que es que de salud, pues eso, siempre estoy con complicaciones debido al horario nocturno que yo empleo, ¿no? Porque siempre estoy trabajando de noche, siempre estoy en varios trabajos y siempre tenemos esas complicaciones. Y después está la línea del destino, que a mí me sorprende que en la mano izquierda, ¿vale?
pues es como que, fijarse, me llega casi a la de la cabeza y encima mira, se mete por aquí, sigue por aquí, hasta aquí, ¿sabes? Es tremenda. Y en la de la mano derecha tenemos un tanto de lo mismo, que me llega hasta aquí, sigue por aquí. A mí me sorprende más la de la mano izquierda porque se junta, ¿veis? Con la cruz invertida, ¿sabes? Entonces, pues se ve que... A ver, que estaba más que predestinado, que yo iba a tocar temáticas esotéricas sí o sí. Lo que me preocupa es que normalmente la cruz esta, no sé si se llama la cruz de Caravaca, os la encontráis así. Y en mi caso no está así, está invertida, como os la he enseñado antes, y juntándose con la línea del destino que se la lleva hasta el final. Y aquí tengo otra cruz de Caravaca encima, invertida, pero no sé si lo va a sacar, ¿veis? Está aquí y este aquí así, ¿lo veis? Estaría aquí. Pero sin embargo, en la derecha no me marca el destino tan profundo, aunque sí, pero vaya que por lo que se está viendo, mira la simetría y todo, ¿sabes? Te digo que conecta con esto y esto de aquí así, mira, yo lo tengo todo muy simétrico y a la par. Entonces pues se está denotando que soy un hombre de destino, ¿vale? Sobre todo. Y eso, ya podríamos profundizar en muchos más aspectos, como los que tenemos por aquí, por ejemplo, aquí así, apretando esto de aquí, los hijos que vamos a tener, ¿vale? Como se le había dicho a Luca. Y en definitiva podemos sacar muchísimas cosas, ¿sabes? Incluido esto, pero ya es lo que queráis profundizar y lo que queráis mirar y estudiar en el estudio. Pero por ejemplo, no es lo mismo que haya 3, que haya 2, que haya 1, que esté levantado, que esté hacia abajo, ¿vale? O no. No voy a profundizar en esta temática debido a que podríamos estar, ¿vale? O no. Esto es lo importante, que yo lo que os muestro son términos generales, para que os deis cuenta de que esas generalidades están en toda la naturaleza, en todas las cosas, y hay distintas llaves que se pueden tocar para que os deis cuenta. Pues bueno, Alba, te vamos a hacer una tiradita del tarot, ¿vale? Vale. A ver, como no tengo mucha idea, las cosas como son, porque no soy un experto tarotista ni nada, hemos cogido unas cartas del tarot que nos ponen directamente el contenido de la carta, cosa que para principiantes facilita muchísimo. Pero aún así podemos hacer interpretaciones de las cartas que no van a ser muy ingeniosas por no conocer bien el tarot, que ya lo iremos desarrollando a medida que avancemos con la investigación del árbol de la vida, porque tiene muchísima relación. Entonces la cogeremos, pero de momento para que veáis que funciona. La última vez que se lo eché ponía que tú ibas a tener muchas complicaciones al ser madre, ¿te acuerdas? Porque te iba a costar mucho encontrar una pareja con la que poder realizarte. Y en el momento que encontraba esa pareja, en el momento que tú encontrase esa pareja, te iban a ir todas las cosas bien, porque esa era la frustración que tú tenías. Si es verdad lo que dicen las cartas, debería de repetirse de nuevo el mismo patrón. ¿A que sí? Entonces vamos a probarlo. Entonces, para ser muy principiantes, para esto como tarot, para muy principiantes, a mí me gusta empezar, cojo una carta. Enséñala. No le des la vuelta. Papá. ¿Vale o no? Dime. Caca. Pues mira, aquí sale logro, optimismo, vitalidad, ambición, autoconfianza. Imaginarse toda la relación que tiene el sol con la alquimia, es llegar al objetivo, ¿vale o no? Fijarse entonces, astrológicamente, pues la piedra solar se llama así, pero aunque la camuflaron como piedra de los filósofos, porque era conseguir el objetivo. Pues esta es la carta que te define, o sea, que muy bien todo. Y ahora empezamos. Vamos a hablar del pasado, vamos a hablar del presente y vamos a hablar del futuro. Y fijarse cómo nos dice recuperación, optimismo, lo peor ya pasó y el perdón, ¿vale o no? Recordamos que eres una niña muy chiquitita, así que esto, claro, tiene solo 6 años. Entonces, es lo que yo decía, que en sus hechos pasados, mirándolo con una perspectiva muy general, va a tener esos problemas de que las parejas no van a ir casando bien contigo. En un plano de la vida tuyo más desarrollado, pues encontramos que tiene, según pone la carta, acción, independencia, creatividad, imaginación creativa, confianza, poder creativo, oportunidad, adaptación, cambio. Recordarse que es el mago. Este es el alquimista, el que puede transmutar estas cosas malas mediante el conocimiento de la naturaleza o su conocimiento en algo más estable. Y aquí, en tu futuro,
pone que va a ser intrépido, coraje, vas a tener fuerza. Normalmente los palos están muy relacionados con el corazón, ¿vale o no? Eres una persona pasional, de corazón. Fortaleza en las adversidades, entonces Señor, esta va a ser... ¿por qué soy de corazón? ¿Por qué? Porque siempre perdono. Cuando alguien me hace una cosa mala, siempre perdono. Siempre, Entonces, siempre. esta va a ser tu lucha, ¿vale o no? Eres una persona que ha visto que tiene una serie de complicaciones y entonces tienes que trabajar en ellas, para mejorarlas. Y lo vas a hacer mediante tu coraje, tu fuerza, tu vigor y desde el corazón. Así que lo más seguro es que todo te vaya a ir estupendamente, porque esta es la carta que te va a definir a fin de cuentas. Ahora te lo he hecho a ti, Luca, que estamos con tu hermano, ¿vale? Entonces, te voy a hacer una tirada muy amplia, así que no me va a caber. Así que mejor lo vamos a hacer en el suelo. Voy a cambiar y lo hacemos en el suelo, ¿vale? A ver. Papi, yo también. Papi, te voy a decir otra cosa, ¿vale? Vale. Lucas, te he dicho que te lo voy a hacer a ti. A ver cómo se ve, así se ve mejor la cámara. No le cambies el orden, que es importante no cambiarle el orden. Entonces tenemos una general y le ponemos de pasado, presente y futuro. Si queremos saber más sobre sus complicaciones, podemos echar 2 de pasado y 2 de futuro, ¿vale? Entonces, echamos otra. Fíjate, sigue saliendo las mismas cosas malas y sigue saliendo las mismas espadas en el pasado. Esto ya es mucha coincidencia. Y nos dice, esperanza, amanecer, ayuda en el futuro próximo, ¿vale? Y que va a ser duro, doloroso, soledad, como salió la última vez, que eso es lo que te angustia, dolor, esclavitud, pérdida. Bueno, y pone suicidio, muerte y encarcelado, pero hay que saber leer dentro de todo esto lo que más se asemeja a la jugada que a ti te ha salido. Y en la del futuro tenemos a las nuevas oportunidades, un comienzo auténtico, etcétera. Fijarse que la del futuro, en principio, va a tener que esforzarse mucho desde el corazón, pero va a conseguir los objetivos para llegar, y fijarse, sale el oro. ¿El oro en alquimia qué? El oro en alquimia es como el sol, ¿vale o no? Entonces, fijarse cómo va marcando su objetivo y va a tener un pasado complicado porque va a tener que desarrollarse como persona para saber qué quiere conseguir en la vida y va a tener que conseguirlo. Así que la tirada es muy acertada. Pero si quisiéramos indagar en cómo te va a ir económicamente, de salud o lo que sea, pues vamos a ir a la siguiente. Vamos a empezar con la salud, ¿vale? En la salud, tu pasado, siempre en pasado sale la espada. Es que es increíble. Voluntad, fuerza, mente, autonomía, vale, pues muy bien. Tienes el rey. En alquimia, todas las interpretaciones que podáis hacer mejor. No voy a hacer todas porque entonces no acabaríamos nunca, pero fijarse, tiene el rey, el que ha llegado a lo más alto, que por eso está en la nube, y tiene la espada erguida de luchador, ¿vale o no? Hay que mirar también los signos, que aquí tenemos los símbolos de alquimista, y es muy importante mirar también, pues eso, del horóscopo. Y ahora vamos a mirar que aquí pone dejar explotar un punto de inflexión. Acordarse que no lo he dicho, que hay lectura arriba y abajo, porque si la carta saliera así, la interpretación es distinta, ¿vale o no? No mueva el trípode, algo. Y aquí nos dice dejar explotar un punto de inflexión, romper, dejar atrás el pasado, un cambio de trabajo. Es lo mismo que en esta. ¿Veis qué casualidad todo lo que sale? Ahora vamos a mirar tu futuro. Sí, que lo miro. Yo lo miro, tengo un futuro. Y en el futuro pone que es autodescubrimiento. Bueno, realmente no, porque lo hemos sacado al revés. Normalmente al revés siempre suele significar algo peor. Pone autoengaño, aislamiento, sospecha, autocompasión, ansiedad, procurarse solo por uno mismo, miedo a la intimidad. Claro, esto es todos los miedos que generan. O sea, dentro de la salud te dice que está bien, pero en donde más flojea es en el miedo a estar sola. Porque como no vas a encontrar pareja rápido, sino que te va a costar, como ya decían las cartas, eso te va a producir ansiedad. Pero realmente todo indica un buen pronóstico, ¿vale o no? Vamos a indagar un poquito más en lo que te ha salido. Mira, ahora sale la torre. Y la torre está enfocada a liberación, purificación, libertad, iluminación. Es decir, en este periodo de ansiedad va a encontrar una iluminación, ¿vale o no? Y en las demás cartas no se la desarrollo. ¡Papá! Espérate, ya voy. En las demás cartas no se la desarrollo porque queda bastante claro y se asemeja a todos los patrones comunes que van a hacer que sea feliz y autorrealizada. Por ejemplo, si quiero saber de economía, pues ya una línea abajo y hacemos lo mismo. Y esta es la forma más fácil de hacer el tarot. En economía nos sale noticia inquietante, decisión, impulsivo, actuar de forma impulsiva, si tú eres muy de eso, algo.
Aburrimiento de relación. Fijarse que aquí ya sale aburrimiento de relación y está aquí. Es decir, que si estamos hablando de la economía y no del plano sentimental, tú te aburres mucho con los proyectos que vas a elaborar. Y entonces, pues te podía ir mejor si tuviera esa paciencia que no tienes. Y ahora, aquí, en el presente, te va a salir mejor a las condiciones de trabajo, recupera la fe y salir de la pobreza, ¿vale o no? Esta manía que tú tienes al tirar la toalla antes de tiempo, cuando las cosas se complican, cuando consigas mejorarla, te va a dar cuenta de que va a tener pues plena capacidad financiera. Y el futuro que te espera, fijarse el futuro que le espera, como todo. Es eso, buena suerte, mejor oportunidad de desarrollo, crecimiento rápido, destino, nuevas oportunidades, normal el oro, la rueda de la vida aquí, el demonio está como por fuera porque tiene controlado todo, y los 4 vientos, los anemoi, ¿no? Que van haciendo girar esa rueda de la fortuna. Y ahora por último, y ya con esto acabamos, vamos a ver que era verdad lo que te decía, que va a tener complicaciones para ser madre. Vamos a ver para ser madre. Te sale la carta de creencia profundamente arraigada, posesión, trabajo duro para obtener resultados. Trabajo duro, espérate un momento, un segundo. Trabajo duro para obtener los resultados. No te lo van a poner fácil. Mira cómo sale exactamente lo mismo que la última vez. Eso es su pasado. En su presente, vemos que aquí pone debilidad, cobardía, lesión, indefensión, fallo de defensa, terquedad, pérdida de estatus. Va a tener un problema. Además, la carta ha salido al revés y los bastos siempre son de corazón. Es decir, que vas a tener que buscar por uno, por otro. Pero no vas a encontrar en principio eso y te va a asustar. Y en el futuro, mira lo que sale en el futuro: un hombre y una mujer unidos. ¿Por qué? Por el hijo. Lo vas a conseguir. Intercambio, cooperación, armonía, reciclaje, asociación justa, el fin de la hostilidad. Esa hostilidad que ya salía aquí, en esta ya se le acaba. Y un equilibrio amplio emocional. ¿Vale o no? Todo esto hay que leerlo, que no lo hago porque entonces este vídeo duraría muchísimo más, teniendo en cuenta todos estos patrones, horóscopo, nacimiento, si tiene una polaridad femenina o masculina, y el símbolo alquímico del elemento que sea. Y entonces ya veis que esto sale tal cual la última vez, que lo he barajado, que no ha sido manipulado y que todo va en la misma trayectoria. Entonces aquí nos podemos observar en qué fallamos para mejorar. ¿Vale o no? Pero a fin de cuentas va a ser una persona feliz y autorrealizada. Luca, me he encontrado un imán. He encontrado el imán. Lo que pasa es que yo me quería llevar al centro comercial uno que... Porque este está bien, pero no hace falta uno más ganso. A ver, ¿dónde tenía papá? Es grande, ¿no? Aquí, este. Este sí no sirve. Es que dicen que dependiendo las piedras, los minerales, etcétera, según las propiedades que tengan, pueden afectar al azar. Y yo creo que con este vamos a tener mucha suerte. La magnesia. Que no se te caiga, pesa bastante. Si echo 1 euro, a ver si echo 1 euro y después cojo el imán ganso, porque mira, aquí están los premios gordos, justo en el feed. Entonces si pongo el imán ganso aquí, se lo lleva del tirón. O sea, lo pongo un poquito para arriba, lo despego, porque aquí no tiene metal, lo despego, cae, y como he echado el pavo, pues cae aquí. Vaya, yo lo veo. Yo quiero un iPhone, yo quiero un iPhone. ¿Tú quieres que papá te consiga un iPhone con el imán? Sí. Esto que es un iPhone, ¿vale? Vale, con iPhone. No, esto es lo bueno, que podemos echar 1 euro y lo podemos arreglar con todo. Bueno, yo he cogido el gran libro de la ciencia oculta porque, en términos generales, nos da una enseñanza esotérica en planos generales muy amplia. Por eso he cogido este libro, porque habrá más libros, pero a lo mejor se centran en una parte de todo lo que hablan aquí en plano general. ¿Por qué lo cojo yo? Porque os quiero demostrar que con el visionado de mi canal estáis aprendiendo indirectamente todas estas cosas. Por lo tanto, se reafirma que es una escuela puramente esotérica. Entonces tendríamos introducción al ocultismo, que lo va a relacionar con el esoterismo. Habla de lo oculto. Ya empieza a hablar de las cosas de carácter esotérico, los 4 pilares del ocultismo. Va a hablar también de los elementales, cosas que lo hemos hablado en nuestro... Y yo este libro no me lo he leído, ¿eh? A ver, en su día lo he utilizado, a lo mejor si me ha hecho falta mirar cualquier cosa así, de decir, ¿esto de qué es? Y miro el índice y a lo mejor me leo esa parte, pero lo que viene siendo el libro no me lo he leído, ¿no? Y habla también de los malvados del mundo oculto, o sea que también hemos indagado en lo que viene siendo la magia negra,
lo dejamos, dijimos que no era buena idea para nuestras prácticas alquímicas. Periodos del ocultismo, ¿vale? Porque tienen sus momentos, sus etapas, dependiendo de los ciclos astrológicos, que esto lo vamos a ver a continuación. Los lugares de ocultismo, porque ya hemos dado, por ejemplo, nosotros vivimos en una ermita no consagrada, el Santero Sebastián, que vivía también por ahí, nos hicimos un sitio en el campo, ¿no? En sintonía con la naturaleza, o sea, tiene todo su lugar y tiene todo su porqué, y lo explicamos en la lista de reproducción para psicología y esoterismo, donde ya empiezan los principios de brujería. Jornada de un ocultista, es decir, los medios que dispone para poder trabajar, para poder hacer su jornada, que es en las distintas listas de reproducción, damos pistas de cómo hay que hacer estas cosas. Peligros de la ciencia oculta, porque ya habéis visto en parapsicología y esoterismo cómo estas entidades, cuando nos hemos dedicado a hacer cosas de magia negra, han ido por nosotros, y cómo erradicarlas mediante procesos mágicos que ya hemos explicado y habéis visualizado. Las leyes del ocultismo, la tabla esmeralda, bueno, a poco que hayáis visto en nuestro canal sabéis que es de alquimia, alquimia es el vaso de Hermes, y todo esto se da. E incluso tenéis una lista de reproducción de Destripando Textos Clásicos de Alquimia, donde de lo primero que se habla es de la tabla esmeralda. La ley de correspondencia cósmica, que la vamos a ver en esta tesis de astrología que estamos haciendo. El cuerpo astral y el alma, que lo tenéis en parapsicología y esoterismo, de cómo hacer viaje astral. El poder del verbo, y no solo del verbo, sino de los ritos, y no solo del rito, sino de la oración, que es lo que hacen sobre todo los cristianos. Gloria a ti, Señor Jesús, no sé qué, te alabamos, oye, no. Todas estas cosas, incluso cánticos, que fue lo que nos dimos cuenta con lo del origuillo de Coin. La ley causa y efecto, la importancia del rito, lo hemos dicho. Ejercicios prácticos preparatorios, respiración, pues para hacer el plano, para llegar al plano astral. Tenemos unos pranayamas, que ya hablaremos. Tenemos la respiración, concentración, meditación. Mediante la concentración y meditación hicimos la entidad mágica. También visualización. Telequinesis hemos hecho un montón y con muy buenos resultados en el canal, y lo tenéis también en los documentales de la Cabaña del Druida. La relajación, que evidentemente es el paso previo a la meditación, también lo hemos dado. La proyección de la voluntad, lo mismo, todo esto va relacionado a la misma temática. El fortalecimiento de sí mismo, que ya sabéis que yo siempre he dicho que un miembro de la Orden de la Ermita de la Campiñuela, o los que están dedicados a nuestra Orden de la Ermita, tienen que ser fuertes consigo mismo y con las decisiones que toman. Más que nada porque al dedicarte a temas esotéricos, se van a meter mucho contigo, y tienes tu familia y tienes tus cosas. ¿Por dónde se empieza? Nosotros empezamos a raíz de la alquimia y ya empezamos a explicar todo, pero se puede empezar por cualquiera de mis listas de reproducción. Al final te acaba llevando al mismo sitio, que es el vaso de Hermes. Magia hemos leído, la ley de resonancia, de transferencia, esto va por el estilo, los factores del éxito. Ya hemos dado que los factores del éxito tienen que ver mucho con la astrología, y ahora en esta segunda parte de la tesis entenderemos el porqué, pero sí falta explicarlo, pero se va a explicar. La magia y el tiempo. Bueno, ya hemos visto también que en el plano astral el tiempo es totalmente distinto al de la materia. Los instrumentos del mago hemos hablado muchas veces ya de ellos, sobre todo cuando intentamos vencer al demonio Amón, que utilizamos mucho, así como rituales de magia alta para limpiar de baja frecuencia el ambiente. Magia natural también, amuletos y talismanes hemos hecho, sobre todo velas. Y bueno, sí, amuletos y talismanes, venciendo al demonio Amón hicimos unos cuantos. Y magia mental, que, a ver, no vamos a decir que es telequinesis, se le parece mucho y va por el mismo principio, ¿vale o no? O sea, van por el mismo principio, pero tiene mucho que ver con esto, y lo tocaremos en la temática de la tesis. Rituales negros, sí, todo esto hemos hablado. El efecto boomerang, esto es lo que yo digo, que mejor no hacer magia negra por la cosa de aquí. La cábala, vamos a hablar en cuanto acabemos de la astrología. La alquimia, no vamos a hablar de alquimia porque estamos todo el rato en este canal hablando de alquimia, y el canal es de alquimia. Astrología vamos a hablar ahora. Los símbolos de planeta, todo esto, los símbolos del zodiaco, todo esto vamos a hablar ahora, porque es lo que tiene que ver con la astrología, ¿vale? Esto es lo que va en la segunda parte de la tesis. El espiritismo, Ouija, escritura automática, medium, cadena espiritista, dirección de sesión, todo esto es radiestesia. Aunque nos lo pongan aquí aparte, todo esto es radiestesia. ¿Por qué? Porque si tú, la radiestesia, como hemos dicho, es comunicarte con tu subconsciente. Si tu consciente es capaz de coger o de interpretar los impulsos electromagnéticos de la zona, que es mediante la brujería y mediante la magia, lo podemos potenciar para recibir más información del ambiente o del espacio por donde nos movemos. No haría falta hacer sesiones espiritistas, porque directamente como buenos medium veríamos
el pasado del recinto o la información que se tendría del recinto, no nos haría falta hacer una ouija, no nos haría, estos son el medio, ¿vale o no? Pero como nosotros estamos más avanzados todavía, el medio no nos hace falta, ¿vale? No nos hace falta montar una cadena espiritista, ni dirigir una sesión, ni porque somos capaces, mediante las listas de reproducciones del canal, somos capaces de hacer estas interpretaciones, ¿vale o no? Si hiciera falta, pues explicaríamos o lo veríamos por encima y lo llevaríamos a la práctica. Pero se trata de porque cada persona se le da bien una cosa u otra, dependiendo, pues ya sabéis, de la astrología, de la cábala, de un montón de cosas más. Pues a lo mejor a mí la evidencia no, puede que no se me dé tan bien, pero sin embargo se me da bien hacer una entidad mágica, mediante meditación, respiración, concentración, como ya habéis visto, que se maneja en los elementales y al final acaba ayudándonos. Y entonces a lo mejor no tengo lo suficiente clarividencia para ser un medium, ¿no? O no tengo la misma clarividencia que tendría un medium, que está más influenciado por otras cosas, pero gracias a mi entidad mágica, pues soy capaz de, ¿qué te digo yo? Acercarme un montonazo al número de la lotería, ¿no? O de cierta forma es como una especie de espiritismo, en el sentido de que a través de del conocimiento esotérico que yo os enseño, soy capaz de interpretar el ambiente, en este caso, un hecho futuro. También conseguida con el hermano del santero Sebastián, mediante una ouija, y me llevó a un hecho pasado, ¿vale? Que la ouija y eso también lo hemos tocado, que hemos tocado todo. Es que somos ya oficialmente una escuela esotérica, pero de las grandes. Para eso llevo un montón de tiempo currándomelo en los vídeos. Las entidades, que vamos a hablar de entidades mágicas. Todo esto va de lo mismo. Adivinación, lectura del tarot, quiromancia, numerología, o sea, todo esto también, incluso la numerología hemos hablado. Más relacionado con la cábala, pero hemos hablado. Caferonancia, pues no hemos hablado, pero vaya, que está muy relacionado con la quiromancia y la lectura del tarot, ¿vale o no? Entonces, pues, si a alguien le interesa esto, pues yo me quedaría en la quiromancia, porque a lo mejor es más fácil que... No lo sé, porque nunca me ha dado por lo del café. ¿Por qué no me da por lo del café? Porque hay otra cosa que... en la que podemos llegar al mismo conocimiento, exactamente el mismo, simplemente que cambia el medio. Por eso digo que desde las distintas listas de reproducción de la cabaña del druida se pueden hacer todas estas interpretaciones, ¿vale o no? Es otro tipo de conocimiento que incluye todo esto. Igual que para mí en la quiromancia está metido la cafeomancia, porque sin saber cafeomancia, aplicando la quiromancia, obtienes los mismos resultados. Entonces, pues tú vas buscando el método que a ti se te va mejor o que crees que se te va a dar mejor y lo potencias con las distintas listas de reproducciones que tienes en el canal. ¿Entendéis? Cristalmancia, de cristal hemos hablado poco en el canal, pero ¿por qué? Porque para eso te vas al tarot, porque esto es más de hacer interpretaciones de adivinación. Además, lo pone aquí, adivinación, ¿vale? No, todo esto va relacionado en la misma temática. El libro de transformación, esto lo damos lo diré, en el estudio del Ki, la astrología chi, el horóscopo chino. Esto no lo hemos tocado mucho porque ya vosotros sabéis que me gusta hablar en términos de corriente filosófica o corriente religiosa en la generalidad. O sea, jamás me metería en estudiar el Corán ni jamás me metería en estudiar cosas chinas, porque entonces nos estamos desvinculando de lo común que tiene con la alquimia, que mi canal es un canal de alquimia y no de astrología china. Fenómenos extraños, hemos visto o he enseñado, telepatía, clarividencia, todo esto lo hemos dado. Precognición, o sea, lo único, la lectura del aura no tanto. Poltergeist también hemos visto, radiestesia, esta es la que más. Sin embargo, la radiestesia contiene la clarividencia, porque ya os lo digo, es el estudio de los impulsos involuntarios, que si lo sabemos interpretar, nos va a dar clarividencia, nos va a dar menos la lectura del aura, pero por ejemplo, Poltergeist, ¿no? que sería... pues seguramente de una entidad que se quedó en ese escenario pasado, pues con la radiestesia podríamos ver el pasado del recinto. Tanto es así que para vencer al santero Sebastián, sabéis perfectamente que la radiestesia nos dio con quién era el hermano, dónde encontrarlo, porque el santero Sebastián ya estaba muerto. Y todas las cosas estas que tienen que ver con fenómenos extraños. Lo único que no hemos hablado es del hipnotismo, que yo para conseguir hacer el viaje astral, ya sabéis que empecé con psicodélico. Después me pasé a los sueños lúcidos y después de los sueños lúcidos conseguí hacerlo a través directamente del viaje astral, pero porque le apliqué hipnosis. Entonces vamos a hablar, ya antes de cerrar todo este capítulo, vamos a hablar un poquito de hipnosis, de la lectura del aura, que no se ha hablado. Y
porque las cosas de astrología las vamos a hablar ya, ¿ves? Pruebas de sensibilidad, de potencia, pero claro, evidentemente esto está muy relacionado con la radiestesia, ¿sabes? Te digo, a más potencia esas cualidades que te hacen desvelar el ambiente, mejor prueba de sensibilidad, potencia, terapia espiritista, no, ya esto... Curaciones también tenemos que hablar. Y después tenemos yoga, o sea, los mantras, lo hemos hablado mucho. Del yoga no, porque yo me he formado en el karate, no en el yoga, para poder ir desvelando los secretos del ki, como ya sabéis. Y con esto acabaríamos, pues vamos a hablar un poquito de esas tres cositas. Y ya, básicamente, pues tenemos todas las cosas esotéricas resumidas, porque realmente hay muchas que ni hablamos, ¿sabes? Por ejemplo, como lo de café, y además que hay más cosas, no solo de lo que aparecen en este libro, sino que hay más, pero yo lo que quiero demostrar es que con las listas de reproducciones que tiene la Cabaña del Druida se pueden tocar todos y cada uno de los aspectos ocultistas, aunque no lo hayamos dado. Que quería hablar, que me parece muy importante, es el tema aura, ¿no? De cómo ver el aura. Bueno, más que importante es que es muy fácil de ver y que lo comprobéis, ¿vale? Para ello, al igual que las artes marciales, es muy importante lo que viene siendo la visión periférica. Es decir, que si este es mi ojo, controlar lo que veo por aquí y controlar lo que veo por aquí. Y lo estoy viendo todo, pero normalmente nosotros somos como los caballos, que no nos damos cuenta de lo que miramos a los lados. Y entonces te pones, por ejemplo, nuestro cuerpo o nuestra mano y mirarlo con una visión periférica, ¿vale o no? No lo podemos hacer de cualquier forma, porque ya de por sí cuesta. Entonces se recomienda que utilicemos un fondo blanco. Por ejemplo, yo me iría a esta pared de aquí, ¿vale? Intentaría hacerlo de la visión periférica. Si te lo vas a hacer tú solo, lo que se recomienda entonces es que lo hagas delante de un espejo, ¿vale? Tenemos el espejo, la pared blanca, y hacemos estos ejercicios, y ya veréis, no me voy a poner a hacerlo aquí porque tendríais que desde casa hacerlo con esta visión que os he dicho. Pero quería parar a comentároslo porque me parecía curioso, quería compartirlo con vosotros. No he hablado mucho sobre este tema, igual que tampoco he hablado de la importancia de los chakras. Los chakras es como, digo yo, la ruleta energética que tenemos nosotros. Al igual que nosotros tenemos un cuerpo con unos órganos que todos están conectados entre sí y hace que puedan funcionar nuestro cuerpo, nuestro yo físico, tenemos otro yo interno que se mueven por una serie de chakras, que suelen ser 7, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dicen el del tercer ojo, el de la voz, ¿no? Y todos tienen el del estómago, el de las partes, ¿sabes? Te digo, todos tienen unos puntos específicos que muchas veces lo tenemos desgastado, no lo tenemos bien alineado. Para eso hay que conocerse primero a nosotros mismos, ¿no? Y decir qué cuerpo, qué parte de mí me está fallando, identificar ese chakra y pulirlo para que se quede limpito, porque la conexión de todos los chakras juntos, que por eso las meditaciones se suelen hacer en una posición erguida, porque se intenta alinear todos los chakras y que queden rectos, ¿no? Pues eso va a hacer que tengamos más facilidades a la hora de conectarnos con la conciencia universal, ¿no? Porque además, os lo digo yo, que estuve liado con psicodélicos, que el chakra del tercer ojo se nota un montón cuando está abierto y cuando está propicio a recibir la información del conocimiento universal. Y entonces, pues, el que quiera saber cómo sanar más cada chakra, pues aparte de que puede utilizar las cosas que hemos enseñado en la Cabaña del Druida, pues tenéis que saber que eso, que por cada chakra pues tiene su forma de proceder, o dicen los libros que tienen su forma de proceder generalizada, para poder, no vamos a decir sanarlo, pero sí limpiarlo, porque de vez en cuando es bueno hacer limpieza. Y ya deciros que, no sé, hemos hablado un poquito del hipnotismo, de... Relájate. Primero relájate, porque estás moviendo mucho las piernas. Tranquilízate. Mira aquí. Eso. Y ahora siente cómo tu cuerpo se va relajando poco a poco. Y ahora quiero que sepas que vamos a hacer un ejercicio para la Cabaña del Druida. Quiero demostrar que con hipnosis tranquila, que con la hipnosis puede alterar tu cuerpo de forma que obedezca una serie de órdenes, pero lo vas a hacer voluntariamente, porque es solo
algo voluntario. Si tú no quieres, no lo vas a hacer. Así que relájate. Apoya tu cuerpo ahí. Relájate. Y quiero que cuente hasta 10. 1, 2, no, son muy rápidos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora quiero que cuando yo cuente, respire profundamente. 8, 9, 10. Y ahora quiero que voluntariamente y conscientemente cierres los ojos y te relajes. Y dejes tus manos rectas. ¿Vale? Rectas. Así, muy bien, así. Así. Y entonces ahora quiero que te imagines que en la mano que yo te toque, de repente empiezan a caer piedras. Pero eso te lo imaginas con los ojos cerrados. Y una piedra aquí, y otra piedra, y otra piedra, y otra piedra, y otra. Y sacos de piedra, y muchas más piedras. Ya. Y ahora imagínate que aquí te voy a colgar un globito. Y ese globito va subiendo, subiendo, subiendo. Y ahora te cuelgo 2, y ahora te cuelgo 5, y ahora te cuelgo 6. Ahora quiero que no te muevas y que pienses que tienes una mano elevada y otra mano muy baja. Y eso lo hemos conseguido gracias al poder de la hipnosis. Y quiero que te relajes y que ahora pienses que en esta mano ya no hay globos, porque te lo he dicho. Lo habías levantado conscientemente. Ya no tiene globos en esa mano. Y que en esta de aquí ya no tiene ninguna piedra. Y quiero que contemos hasta 10. 10, 9, 8, 7, 6. Y cuando despierte, nada habrá pasado. 3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Tú te esperabas que se te iba a bajar esta mano y se te iba a subir esta o no? No. Los chakras del aura que me falta bueno, sí, y que os puedo poner también un ejemplo de cómo podemos utilizar cosas que hemos aprendido en la cabaña del druida como radiestesia junto con otras técnicas más de hacer combinados que nos van ayudando a dirigir esas intuiciones. Vente, elige un número del 1 al 10. ¿Ya lo tienes? Toca. El 10. Mira, la torre, qué mala pinta tiene, no hace falta decir que el 10 no es. Toca. El 9. Pone que hay que fortalecerse, está en guardia, protegerse. No tiene pinta de una carta de un triunfador. De todas formas, como no es desagradable, miro. Y... No tiene un estímulo fuerte. El 9 no es. Toca aquí. Para el 8. Tensión financiera. O sea que no. Toca aquí. Para el 7. Inseguridad financiera. Y encima nos sale al revés. ¿Qué va? Toca aquí. Toca aquí. Mensaje importante y emocionante. Coraje. Esta podría ser. Vamos a darle. No. Pues vamos para el 5. Vamos para el 5. Negarse a avanzar. Todos son problemas. Vamos para el 4.
poca alegría, éxito parcial. No vamos a coger esta carta porque nos va a dar éxito parcial. Venga, para el 3. Obstáculo, debate, agitación, duda. Entonces, esta no puede ser. Toca para el 2. Prosperidad, satisfacción, amistad, sinceridad. Ah, la apuesta puede ser. Vamos a darle a ver si era esta. ¿A qué era el 2? ¿Sí? ¡Oh! Chocolate. Que tenemos, ¿no? Pero es lo que digo yo, que al final esos son como métodos de ayuda. Pero lo suyo sería que tuviéramos clarividencia suficiente como para no tener que depender de ello. Se puede y se puede hacer mediante mucho ejercicio. Yo hice uno con la niña que no tenía pensado subirlo, la verdad, pero pasó esporádicamente y creo que merece la pena que lo expongamos, ¿no? Que era que, si os fijáis, sacamos un bingo y yo tengo que adivinar el número del bingo. Al principio lo hicimos sin grabar para ver qué pasaba, ¿no? Y lo que pasa es que dije, eso duró 2 minutos o 3 minutos. Automáticamente dije, me voy a poner a grabar por si sale algo interesante, porque ya estaban saliendo cosas interesantes que se ve que está relacionado con la vivencia. Es decir, que a lo mejor si mi hija sacaba el 72, yo le decía que si el número que ella había sacado era el 27. Si os fijáis, es lo mismo, pero nada más que se cambian los números. O si no acertaba de esa forma, acertaba por lo menos uno de los 2 números que tenía, ¿no? Por ejemplo, si ella decía el 42, pues yo a lo mejor decía el 14. Ambos dos contienen el 4. Había acertado un número. Siempre había una aproximación o algo de acierto. Si no había conseguido... O sea, si a lo mejor ya decía el 57, pues yo había dicho el 59, que era un número muy próximo. A partir de ahí, a los 2 o 3 minutos después, viendo que había muchas coincidencias en todo, decidí hacerlo grabando. En ningún momento pensé que iba a poder ser válido para la cabaña del druida, puesto que normalmente los vídeos que voy a hacer con anterioridad, ellos ensayando un poco para que la evidencia, tenerla más desarrollada a la hora de hacer el vídeo, y si no está más desarrollada, tener una soltura que me permita no dudar ante esos acontecimientos, porque no es lo mismo haciéndolo dudándolo que con seguridad, ¿sabes? Con seguridad se suele fallar muchísimo menos. Entonces, pues no tenía pensado sacarlo para la cabaña del druida, y eso lo podéis ver porque mi hijo no tiene máscara, ni siquiera yo la tengo, pero me pareció tan revelador que lo saqué. O sea, lo que se me ve en el vídeo es que el primer número lo fallo, el segundo número no vale la predicción porque la niña me hizo trampa y volvió a repetir el número, le dije que no repitiera el número, entonces llevamos un intento. Después va el segundo intento, que di con un número que estaba, o sea, si yo dije a lo mejor el 46, salió el 42, no me acuerdo bien, o sea, estaba muy próximo, y ya fue a raíz del tercero, del cuarto intento, no me acuerdo bien, que acerté el número pleno. Además, se me ve que en el anterior pongo una cara súper de descontento, de no, ¿sabes? Te digo, ya no lo voy a conseguir. No, más que no lo voy a conseguir, estaba pensando, esto ya no vale ni para grabación, yo no sé por qué me he puesto a grabar, ¿sabes? Entonces en la cara se me veía descompuesta y me dice la niña, no, venga, no te rindas, otra vez más, una vez más. Y ya la siguiente vez me dice la niña que sí, que ha acertado, y me quedé flipando. O sea, es que voy a ver mi cara de decepción total a flipándolo en colores. Entonces, hemos estado a punto de acertar, y que solo en el cuarto intento ha acertado, o en el tercer intento ha acertado. Intenta tú adivinar del 1 al 99 con 3 intentos, a ver si eres capaz de atinar, ¿vale o no? Pues eso desarrolla, obviamente, la clarividencia. Venga ya. ¿Que no salió? Ha salido con un tiro, ¿eh? Un tiro. ¿Ya ha salido? Sí. Mírame a los ojos. ¿Sabes el número que tú has elegido? ¿Lo sabes o no? Sí. Mírame a los ojos. Yo no puedo mirar el número. Mírame a mí a los ojos. El 9. 40. A ver, me ha salido fatal. Vamos a seguir probando. Venga, otra. Vale, el fruto de la diversión. ¡Ya! Espérate que no lo tengo claro. 46. A ver. ¡No lo había cambiado! Oh, mira, pues no había cambiado el número, me había puesto el mismo y me he equivocado por 6 dígitos. Vamos bien. Venga, otro. Alba, mira. ¿Ya? ¡Ah, sí! ¿Lo has memorizado? Sí.
¡Oh! ¡Somos Mueve. Otra vez, no, Alba, hija, pero cambia alguna vez. Esto no vale, ya no repitas más, ya no repitas más. Yo no puedo estar pensando encima si repito o no repito, ¿eh? Que del 1 al 99 ya hay números. Yo voy a ver. Ya. ¿Ya? Sí, eso. Yo también. Sí. ¿Quién? El 11. Míralo. No tengo claro. 44, 84. No tengo claro. 84. No siempre lo repetió como ¡es el salto de conejo! No, a ese papá nunca le va a salir. Algún día ¡era que lo vuela! Algún día te cagado. El ¡Pele! ¡El este! 32. Salto de cogollo no es. ¡No! ¡Oh, sí! ¡No! ¡No! ¡Te lo dije! ¿A qué te lo he dicho? Sí, me lo has dicho. ¡Y te digo! ¡Te estoy enfadando! Y eso, pues son ejercicios que se pueden ir alternando, incluso con péndulos, ¿sabes? Elige una carta y va incluso con otros medios, pero como ya he dicho, lo suyo es tener ese nivel, ese poder que tienen los medios los medium de verdad, de que ven el ambiente, ven la zona y te dicen, no, este es el fantasma de la abuela de yo que sé, ¿sabes? Te digo, porque son capaces de interpretar por esa conciencia planetaria que hay en el ambiente, el electromagnetismo de la zona, etcétera, son capaces de visionar, de tener clarividencia en qué pasó o qué va a pasar. O que no quería hablar de las sanaciones con la mente, porque es obvio que con una buena actitud, y que la actitud es mental, cualquier paciente se puede recuperar muchísimo antes de su dolencia. Así que imaginarse que podríamos hacer si el contenido aplicado a la cabaña del druida lo focalizásemos en ese punto. O incluso estudiar más contenido relacionado con este, ¿no? Por ejemplo, ya sea en un punto concreto de nuestro cuerpo, también se ha escuchado mucho de sanación con las manos, ¿no? Y eso es una cosa muy interesante porque la mente juega un papel muy importante. Fijarse que juega un papel muy importante, que otra cosa que no hemos hablado mucho de ello, del hipnotismo, ¿no? Que el hipnotismo... yo realicé mucha autohipnosis aplicada a mí para poder hacer los viajes astrales una vez que dejé los psicodélicos. Y bueno, he puesto un pequeño ejemplo que le he hecho a mi hija, pero tenéis en cuenta que es aplicado a una niña de 7 años, recién cumplido. Y cuando digo recién cumplido es literal que he dejado una fiestecilla del cumpleaños. Cumpleaños Claro, pues esto como va a hacer show ese de que te compran coche a 25, 30 coches, ¿no? Pero eso que básicamente son recién cumplidos. Habría que cambiar el tono un poquito de voz, habría que centrarse más y hacerlo más lento para que el paciente se relaje más y vaya entrando en ese halo. Y deciros también que es otro tema que me hubiera gustado tocar, el aura. El aura es muy fácil verlo, ¿vale o no? Para verlo, al igual que se recomienda cuando se practica artes marciales, hay que desarrollar la visión periférica. Eso quiere decir que si me veis este ojo de aquí, pues yo estoy viendo con esto de aquí, y yo estoy viendo con esto de aquí. O sea, veo con todo, pero me centro en el lateral, ¿no? Esa visión periférica nos va a dar una pista de lo que tenemos que buscar, ¿vale? En nuestro cuerpo. Entonces se puede ayudar. Es importantísimo tener un fondo blanco porque si ya de por sí vamos a
vamos a tener que realizar la visión periférica que no vemos igual de bien y lo hacemos con otro fondo que engañen un poco, nos vamos a liar nosotros mismos. Pero si somos capaces de... ¿qué pasará? ¿Vale? Y se trata de eso, de ir confiando en uno mismo y ya veréis cómo se obtienen más resultados, en el sentido de que eso es lo difícil, hacerlo por uno mismo. Ahora, en el momento que lo haces por uno mismo y utilizas ya tus otros medios, como puede ser cartas del tarot, como puede ser péndulo, como pueden ser varillas, ya los porcentajes de aciertos, etcétera, no solo van a aumentar más, sino que vais a tener más confianza en vosotros mismos. Y con esto simplemente he querido demostrar que todo lo que se tiene que dar en una escuela esotérica de magia y hechicería y alquimia se ha dado. ¿Vale? Que se puede indagar en más cosas, pero ya es repetirse, repetirse y repetirse, porque los elementos básicos para que podáis hacer interpretaciones o para que lo que queráis proyectar podáis hacerlo con los materiales que tenéis aquí en la cabaña del druida. Y ya el que quiera indagar, aparte de lo que sea, que coja ya mayor soltura y vaya cogiendo otras habilidades o otros nuevos aprendizajes en base a algo que sabe que le va a salir, porque ya está muy trabajado y está muy elaborado y porque lo habéis visto con vuestros propios ojos. Y con esto y un bizcocho voy a hacerme un calimocho. Bueno, tenía una cosa que deciros en el día de hoy, y es que últimamente el canal está recibiendo apoyo de uno de nuestros primeros suscriptores, ¿vale? La Cabaña del Druida, pues hasta últimamente recibiendo apoyo del primer suscriptor del canal. Así que nos ha pedido que si podemos hacerle publicidad, y en agradecimiento pues vamos con ello. Así que no me queda más que decir que... Bienvenidos al despacho de detective, la Escuela Ermita La Campiñuela. Y aunque parezca que es un cachondeo, os tengo que decir que no, que legalmente no hemos abierto nuestro despacho de detective, ya que tenemos pues un sinfín de estudios en lo que viene siendo el campo de la seguridad privada. Tanto de guardia rural, de caza, de pesca, vigilante de seguridad, escolta, explosivo, detective privado, director jefe de seguridad. Tenemos también diplomatura en seguridad privada, tenemos máster en seguridad privada, concretamente centrado en la importancia de la alquimia en el patrimonio histórico, que es la tesina que hicimos, y un montón de estudios que no os puedo mostrar porque no me caben ni en las paredes ni en el suelo. El que quiera puede echar un vistazo al canal La Orden de la Ermita de la Campiñuela, que fue efectivamente el primer canal en el que se suscribió La Cabaña del Druida, que comentamos aquellas cosas que podemos hacer porque tenemos nuestra propia empresa, y como nuestra propia empresa, en la cual solo trabajo yo porque soy autónomo, pero aún así ya os digo que queda como despacho de detective La Escuela Ermita de la Campiñuela, porque me permitieron abrir el despacho de detective, que ya viene en sí con un nombre. Pero que hacemos aparte servicio de todas índoles, desde auxiliar de servicio, vigilante de seguridad no lo hacemos porque estaría obligado a estar contratada por una empresa de seguridad, pero sí hacemos trabajo de jardinería. Recordamos que ni de coña esto se muere así, con la ala abierta. Hay que han echado algo del ambiente. No, porque esos que no caen así. Que va. Mira. Igual. Esto es por algo del césped que han echado. La Escuela Ermita de la Campiñuela se defiende el patrimonio mediante la Orden de la Ermita de la Campiñuela. Por lo tanto, en aspectos de seguridad hay un montón de cosas. Somos expertos en comunidades porque hemos centrado el estudio en eso. Entonces, por lo tanto, si os hacen falta servicios como puede ser de jardinería o como puede ser del mundo agrícola, ya que desbrozamos, podemos hacer tratamientos fisiosanitarios en el terreno que haga falta, un montón de cosas más. Incluso podemos ejercer de socorristas si en cualquier comunidad necesita una piscina.
Y en definitiva, pues cualquier cosa de la índole que estamos hablando, por favor, echarle un vistazo al canal, sobre todo lo que viene siendo las partes que no tienen nada que ver con pedagogía, porque igual que la Escuela Ermita de la Campiñuela es una escuela esotérica de magia, hechicería, alquimia, brujería, etcétera, la Orden de la Ermita de la Campiñuela es una escuela exotérica que da un conocimiento real y profundo sobre seguridad privada para todo aquel que quiere forjarse en ese ámbito, pues esté preparado con unas características distintas a lo que se puede ver a lo común. Entonces, en vez de centrarse en mirar el canal, si estáis seguros que no queréis dedicaros a seguridad privada, en vez de centrarlo en lo que viene siendo los temas que se dan para que la gente pueda ir aprobando y pueda tener esas habilitaciones, se recomienda otras listas de reproducciones que no solo hablan de las experiencias que hemos tenido, sino que también habla de otros temas curiosos, como por ejemplo saber defenderse, y lo relacionamos con el chi, las artes marciales, y lo vamos llevando al terreno de la cabaña del druida, porque por eso se llama la cabaña del druida Hermandad la Orden de la Ermita de la Campiñuela, ¿vale o no? Uno tiene el conocimiento esotérico y otro tiene el conocimiento exotérico, ¿vale o no? Y se trata pues de cumplir con personas realizadas. Así que si en algún momento, por lo que sea, necesitas de contratar nuestro servicio y te gusta cómo trabajamos, sabiendo que somos una persona íntegra en formación, tanto de un lado como por el otro, porque pues en la rama esotérica sabéis que tengo también titulaciones y soy doctor, tengo máster en parapsicología y un montón de rollo más. En el ámbito exotérico tenemos incluso hasta más formación todavía. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que vayamos diciendo en el terreno esotérico, si no nos ven de cara a la sociedad unas buenas habilitaciones, nos ven centrados, nos ven formados, nos ven con más capacidad pedagógica y de aprendizaje que el resto de las personas normales, nos podrían tachar de loco por decirle estas realidades tan profundas. Aún así, la experiencia dice que tienes que estar luchando contra la sociedad porque siguen pensando que uno está loco perdido. Pero me da igual, y en el caso que queráis, ya sabéis que podéis contratar nuestro servicio. Ahí tenéis el número de teléfono y lo bueno es que si lo veis desde esta plataforma que se llama La Cabaña del Druida, podemos seguir haciendo otro tipo de trabajo si estáis interesados, con el fin de que nos sirva de apoyo para las cosas que hacemos y que hay que costear en el canal y en nuestra Santa Orden. Como por ejemplo, ya habéis visto que se nos da bien la radiestesia, medir el campo electromagnético de la zona, hacer interpretaciones de lo que pasó y que puede pasar, y un montón de cosas más que podemos o las damos al servicio de la humanidad para el que nos quiera contratar. El problema es que me encantaría hacerlo, esta parte gratuita, pero no puedo porque cada uno tiene sus obligaciones y me gustaría, dentro de lo que cabe, ponerlo lo más barato posible, pero no puede ser así por ciertas cosas, ¿sabes? Una cosa, por ejemplo, sería que tengo que dejar a mi familia e irme al lugar de donde se quieran hacer los estudios, ¿no? Por ejemplo, imaginarse que queréis saber si tenéis entidades malignas, o queréis saber si hay algo malo que os acecha, o lo queréis quitar, o cualquier cosa de esa. Yo, desde la experiencia que he mostrado desde mi canal, puedo hacer un estudio real y dártelo. ¿Qué quiere decir un estudio real? Pues quiere decir un estudio de todas las cosas que has visto que yo hago. Yo no soy como de esa gente que tú contratas y te dice, hace un ritual y te dice que ya está. No, yo te muestro todo lo que yo hago aquí junto con los resultados. Y si tú libremente quieres a alguien como yo, que sabe hacer esas cosas que yo hago, no las que hacen otros, sino las que yo hago, que has visto los resultados que dan, yo te la hago en tu terreno para saber si quieres información de tus antepasados, como hemos sacado de aquí, por si quieres que haga cualquier tipo de exorcismo, por si pretende algún objeto que esté maldito o alguna propiedad y que la tengas que vender por todos los fenómenos paranormales que pasan, y quiere a alguien de verdad que entienda de estos temas, o que tú, al visionar lo que hace esa persona, te convenza, pues el precio sería variable, ¿no? O sea, según el estudio que se haga, pero el estudio es intenso. Entonces, tiene pinta que por menos de 400 o 500 no me voy a mover, y menos si tengo que viajar, cualquier tipo de cosa, porque eso vaya aparte, ¿vale o no? Pero, ¿por qué ese precio? Porque, si habéis visto, yo para hacer un estudio, el estudio hay que hacerlo completo, por lo menos tengo que hacerlo con todo lo que yo sé hacer. No te lo voy a hacer con una parte o con otra, no, porque yo, haciendo todo lo que sé hacer, van saliendo datos e información sobre las cosas que están pasando o que pasaron en tu entorno. Mientras más cosas hagas, más información tenemos y más fácil es de relacionarlo todo. Y así trabajo yo, como habéis visto. Entonces, pues claro, imaginarse una tesina a cámara rápida, que se dice en el doble de tiempo, la hicimos en 6 horas y media. Esta tesis que tiene pinta de que las 10 horas, si no la supera, es porque me he esforzado y que no la supere, ¿vale o no? Entonces estamos hablando de que todo ese tiempo es nada más para decirte a ti todo lo que yo he trabajado antes. Imaginarse el porrón de horas que son, que no es un día, que yo a lo mejor tengo que estar en el terreno 3 o 4 días, ¿vale o no? Entonces, pues el precio es variable, pero con un mínimo que va ahí para el que esté interesado, el que quiera, ¿sabes? Incluso lo puede aprovechar ya de paso para conocer al presidente de la Cabaña del Druida. Y ya está, quería saber que disponéis
de todo tipo de eso y que era una publicidad que yo tenía ganas de hacerle a la Orden de la Ermita de la Campiñuela por el trato tan bueno que hemos recibido de ellos, por siempre que nos ha ayudado y siempre que nos ha estado protegiendo en nuestros establecimientos, porque la verdad es que cumplen y son bastante serios. Y como habéis podido comprobar, las labores que se hacen en una ermita son enormes, ¿vale? Y entonces pues la Orden de la Ermita de la Campiñuela se vio obligado no solo a formarse intrínsecamente y externamente en todo lo que tenía que ver con aspectos en seguridad para poder mantener su patrimonio seguro, sino que ahora encima ha tenido que aprender sobre tareas y labores del hogar. ¿Por qué? Porque como lo que se custodia en la Escuela Ermita de la Campiñuela es el conocimiento esotérico que da la cabaña del druida, tiene que ser hermético. Y para ser hermético no puede entrar gente en nuestra ermita. Por lo tanto, todo tiene que salir de la unidad. Todo tiene que hacerlo la misma persona. Y la misma persona en el mundo exotérico hace esas cosas cobrando, ¿vale? El problema es que yo no cobro lo que hago en mi casa. Entonces, pues eso, para que sepáis la formación que tiene la Orden de la Ermita de la Campiñuela, y si queréis contratar su servicio, al ver y disfrutar lo que hace la cabaña del druida y cómo lo hace también, porque el secreto es en reciclar todo para que sea todo súper barato y se puedan hacer todas estas cosas. Señores, la mesa de la Eucaristía era la que estaba en la ermita antes. La pila bautismal esa es realmente de una fuente que me encontré en la basura. Eso me lo encontré en la basura, eso también. Y esto venía en el lote que os he enseñado, que me he pillado. Pues bueno, pues esto ya es oficialmente el santuario. Aquí es el huerto, así que ya hemos recogido todo por las calores. Aquí, como sabéis, es donde sacamos las cosas de alquimia para llevárnosla ahí, y cuando tenemos que manipular tenemos esto de aquí, que es una cámara que aísla muy bien la temperatura. Aquí se está muchísimo más fresquito. Y ya después tenemos, bueno, el bar de siempre. Ya que la entrada de por aquí, que la custodia aquí el guardián de la ermita, guardián que también salió de la basura, igual que esto salió de la basura, las macetas salieron de la basura, el contenedor ese salió de la misma basura también. La basura de ahí me la encontré en la basura, los palés también, todo, y lo de aquí, el chiringuito, todo. Pero bueno, aquí tenéis la Escuela Ermita de la Campiñuela, con su antena mágica donde nos llegan las ondas vibratorias de la violacea purpurea, LSA. Y aquí la figurita que me quedan ponerla, que quiero que le dé pues el toque eso de un templo budista esotérico, en el que lo que veas en este templo, sea lo que oigas, veas o digas de este templo, debe ser de carácter hermético. Y lo suyo es subirla aquí. Quería ponerla aquí arriba, ahí en plan en los muros, pero estoy por ponerle mejor un arquito así guapo, porque ahí puedo hacerle yo el hueco para meterle un rosal. No sé, ya veré, pero en esa estamos. Y por supuesto el jacuzzi lo voy a quitar del medio ya, porque la idea o el concepto era que también veáis los arreglos que hacemos nosotros. A ver, te digo, esto de las plantas, que llevamos mucho con las plantas. Esto por la noche no ve lo bonito que es y lo bonito que se pone con esto que se le ha montado. Y estas planadas las quería pues, como honor a lo que viene siendo la Escuela Ermita la Campiñuela, que empezó siendo ortodoxa y ahora tenemos imágenes también paganas, como diciendo que el amor lo vemos en todas las religiones. Y esta esplanada aquí, que es la del Circo Mitológico de los Horrores, donde se van a dar conferencias o lo que sea, o el día de mañana, y aquí seguirán las mesas y las sillas para estar acompañado de lo que quieran, de lo que se quiera beber o comer, mientras se escucha la conferencia aquí. Creo que para eso tiene su foco y todo. Y bueno, ya sabéis, y lo otro es pues la misa, para misa,
Entonces se pueden dar las misas y las conferencias. Por lo tanto ya se está volviendo las misas, las conferencias y ahí con la escuela ermita, la Campiñuela. Joder, si es que me lo he currado tela, ¿eh? Y ahora es una escuela esotérica y antes, como dijimos, era una escuela ortodoxa. Esta ermita está en la Campiñuela, por eso se llama escuela ermita de la Campiñuela. Y lo de escuela era porque estas son, ¿veis que la ermita llega hasta aquí? Pues ya todo eso de ahí era lo que venían siendo la escuela en sí. Y hoy pues sigue siendo lo mismo, una escuela, lo que pasa es que ya de carácter virtual. ¿Vale o no? Eso quiere decir que no se puede venir aquí sin invitación previa. Que ya hay gente que ha venido. Y se ha arrepentido, también os lo digo. ¿Sabéis qué hacéis viniendo sin invitación? Las escuelas, bueno pues... Esto también, los tolditos, esto así, que van dando sus sombras. Todo eso nos encargamos nosotros. No te vayas tú a creer que viene alguien aquí a hacértelo. Y esto es para que veáis que al que esté interesado, pues por precios ridículos, me puedo buscar yo la habichuela. Como habéis visto. Pero esto de Amazon, que esto estaba a 80 euros. Y la estatua que estaba por 12 y por 24. Y vi las mismas en Amazon por 80 por ahí. ¿Sabes? Te digo. Y se pueden haciendo cositas. Joder, estas dos cárgolas de aquí le pega un huevo, Aunque ahora la podemos hacer el mal y el bien. La podemos hacer como si fuera un templo del bien. Y sí, aquí mesas y sillas para dar cobertura a todo lo que os había dicho. Mira la rosa, qué bonita. La verdad es que ni tan mal, ¿verdad? Me faltó una figurita aquí, pero bueno, rescaté estas que me parecieron curiosas. ¡Buah! Ahora sí es un santuario y un templo como Dios manda. Que tus palabras, tus vistas y tus oídos queden herméticamente sellados en este templo, que mediante la mente te hará levitar y volar. La escuela ermita, la Campiñuela. Escuela esotérica del despertar espiritual. Y el no espiritual también mediante la orden de la ermita de la Campiñuela. Y reciclar todo y ahorrar un poquito. Pues eso, la orden de la ermita de la Campiñuela se ve obligado a cumplir con estas dos labores. ¿Por qué? Porque antes se hacía cargo de la ermita el santero Sebastián, que era el que vivía aquí, pero ya no vive aquí. Entonces, ¿quién se tiene que hacer cargo de la ermita? La orden de la ermita de la Campiñuela es la que se encarga de los aspectos de seguridad y mantenimiento de los establecimientos de la escuela ermita de la Campiñuela, para que así siga siendo hermético todo lo que se hace dentro de la ermita y poder difundir ese conocimiento gracias a la cabaña del druida y gracias al presidente de la cabaña del druida, que es el que se encarga de estos quehaceres. Yo me encargo de lo que viene siendo todo el mantenimiento y seguridad de los establecimientos. Ya sabéis también cómo lo hago y ya sabéis también cómo trabajo, cómo hago las cosas, gracias a que tengo pues otro canal donde lo expreso, llamado La Orden de la Ermita de la Campiñuela. Y si hay alguien, algún despistado que no sepa qué haces con su vida y todavía esté a tiempo de visionarlo por si le gustan las cosas de seguridad y ya le hago una persona de bien, pues estamos para todo lo que surja y todo lo que se nos demande. Ya sabéis cómo trabajamos, aquí tenéis los datos para las personas que estén interesadas y sin más dilaciones vamos a seguir con la tesis. Así que dejo paso a vuestro presidente. Bueno, y como miembro de la Orden de la Ermita de la Campiñuela, pues siempre me pasa algo antes de los exámenes de cinturón. Que ya sabéis que quiero llegar al cinturón negro para mostraros
los secretos de las artes marciales con el ki y eso, y qué tiene que ver el ki, que es como el espíritu mundi, ¿sabes? La energía que emanamos y cómo nos da más energía en el movimiento. El problema es que cada vez que tengo que pasar un cinturón siempre me pasa algo y menos mal que nunca desisto. Esta vez pues creo que me he hecho algo en la clavícula, o sea, no, me duele la clavícula y me duele también por aquí. Todo esto de aquí me duele al respirar, al ponerme de pie, de todo. Y eso fue porque estaba practicando elevar la pierna. Para eso nosotros utilizamos un elevador que ya le he dicho a mi sensei que le voy a comprar uno. ¿Veis? Entonces esto te lo pones tú en el tobillo y va subiendo. Entonces te permite que, por ejemplo, si la pierna te llega aquí, te llegue hasta aquí sin que te cueste, ¿no? Y en una de esas me caí y en la polea me quedé dando vueltas. En vez de soltarme, dejarme caer, pues me quedé agarrado y empecé a dar vueltas, hasta que esto se partió. Y al partirse, pues caí al suelo y golpeé entre la clavícula y mi pecho. Así que me va a tocar el examen de karate, porque para mí es muy importante ir pasando los cinturones por año. Porque si no es un año que perdéis en la búsqueda que yo tengo de ese conocimiento para transmitiroslo a vosotros. Y también porque eso, para cada año, que tanto la Escuela Ermita de la Campiñuela como la Orden de la Ermita de la Campiñuela, como la Cabaña del Druida, pues tenga, gracias a su director de la Cabaña del Druida, más conocimiento, más formación, más procesamiento de las cosas, que lo que permiten es que a cada año que me van tachando de loco y me van diciendo que si soy esquizofrénico o cualquier historia de estas, mostrar al mundo que no solo no lo soy, sino que puedo darle 1000 vueltas a cada una de las personas que piensan que lo soy. Porque yo solo hay una cosa que no soy, y es ignorante. Y en el momento que me ponen un ignorante a la cara, pues me lo como con patatas fritas. Hostia, esto duele. Pero bueno, o sea, ya en vídeos anteriores ya visteis cómo lo hice y me faltaba un dedo. Y creo que el día siguiente, o a los 2 días, fue el examen, después de que mi dedo se me fuera. ¿Qué? ¿Os acordáis que lo utilizamos en lo de las entidades mágicas? Que puse mi huella dactilar para sellarlo en la declaración de intención. Y lo hice mediante la huella dactilar de mi dedo gordo. Pues a partir de ese día se ha quedado un tinte un tanto oscuro. Sí, aquí está el campeón. Y se le ha quedado un tinte un tanto oscuro. Pero aún así curioso, ¿eh? Me va a costar hacer el examen pecha. La estrategia para pasar el examen de cinturón. Pues decirle al sensei que estoy de puta madre. Y aunque duela mucho. Y hoy al karate. Si voy hoy, el miércoles me va a doler echar. Ir el viernes y ya no voy más, porque me queda semana y media. Pero yo al sensei le tengo que decir que estoy estupendamente, porque si no, no me va a dejar presentarme, esto va así. Y entonces, pues eso, pues tengo 2 días de sufrimiento, que tiene que ver que esté ahí, y ya yo no voy más. Y me presento el mismo día del examen. Eso voy a hacer. Y le pago, o igual, como me huele pechar, hoy no voy, pero si no voy hoy, tengo que ir el miércoles y el viernes y ya no voy más. Puede que haga eso también. Sí, lo veo bien, porque como le he roto eso, así me da tiempo a que me llegue por Amazon uno. Hombre, que yo soy detallista. O sea, te digo, si te he roto una cosa, que mínimo que te la reponga. Aunque aparte pague el karate, ¿sabes? Pero hay que ser decente en esta vida. Joder. Después de 3 horas y media me han hecho la radiografía. No me he roto nada. Así que vamos bien. De hecho aquí tengo el papelito. Ya me voy a quitar el precinto ese de etiquetas que nos ponen como si fuéramos un hogar. Y encima creo que me ha picado una avispa ahí y soy alérgico, así que no sé cómo se me va a poner. Buah, qué mala suerte siempre. Y mientras más cerca tenga el examen, más cosas me pasan. Siempre igual, siempre. ¿Esto que parece mierda? Es como una suciedad que se queda ahí encostada. De hecho, lo que yo te digo. Y se me acaba abriendo, siempre se me abre, se me pone así de feo. Pero en todo el pie, por ejemplo. Aquí, mira. Ya empieza con esto. Fijarse que esto ya se me está abriendo.
Y siempre me suele venir antes de empezar karate. Y aquí, por ejemplo, a ver, en el tobillo. Mira, ¿ves esto es lo que yo te digo? Ya aquí se me ha abierto entero. Y esto para el karate que se hace descalzo es una putada muy grande. Porque duele mucho. Así no, pero en el momento que empieza a desplazarlo y todo eso, sí duele. No, ve Alba, lo tienes más rojo y más hinchado. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a aplicar la de la cabaña del druida, pero yo creo que se te ha hinchado por culpa de la profesora, porque te tenía que haber dado una silla y no te la dio. Entonces, claro, si tú tienes el pie en bajo, como ahora mismo que me estoy poniendo enfermo de verlo, vas a tardar más tiempo en curarte. Tener el pie en alto siempre, ¿vale o no? Y desde entonces te lo cuento, ¿vale o no? Pero hija, habla, que últimamente no habla. Sí. Está más deprimida con el pie así, ¿no, hija? Podemos mirar, por ejemplo, que un día, que tampoco es que tú digas que haga viento. De hecho, mira las cañas. No se mueve ni nada. Y vamos a provocar vibración. Y vamos a hacerlo más fuerte todavía. Eso, muévete. Muévete. Mira, no había nada de viento. Y mira ahora qué diferencia, ¿eh? Mira, eso de ahí está muy quieto. Ay, eso es lo que yo quería. El árbol te me mueves también, venga. Ay, 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 ay. Eso es. Bien, pues ya lo tenemos todo influenciado. Gracias, Micho. Ya podemos empezar la sanación. Quería decir que estoy a 2 días de mi examen de karate y lo que he estado haciendo es... He convocado a Micho, ¿no? Como si fuera una posesión demoníaca, y le he pedido que se introduzca en mí para poderme autosanar y ver qué resultado había. Tanto a mí como una picadura de avispa que le dio a mi hija. Las picaduras de avispa, mira que soy alérgico, ¿eh? Se te baja el hinchazón, en el mismo día ya se te queda perfecto. Pero por ejemplo, con lo que me hice del pecho, resultado altamente significativo. Pero hay un problema, que el kata lo tengo que hacer con fuerza, velocidad, ritmo, ibuki y un montón de cosas que puedo hacerlo, pero con fuerza no puedo. Entonces voy a fingir en el examen hacer fuerza. Es decir, que en vez de pegar con fuerza así, ¿sabes? Pues voy a fingir que te pego con fuerza, pero realmente no te estoy pegando. Porque si aplico a fuerza, sí me molesta. Y he de decir que... hicimos un elixir que iba muy bien, sobre todo con las piedras en el riñón, iba estupendo, del carro triunfal del antimonio, que lo hicimos con antimonio de hecho, y probé a ingerírmelo para ver si se me curaba, porque en otras ocasiones se me ha curado perfecto, y he de decir que me lo ha dejado estupendamente, pero no es tan milagroso como yo pensaba, porque me ha dejado aquí que no puedo aplicarlo con fuerza. Yo pensaba que iba a ser como el que no había pasado nada, pero realmente sí, o sea, te digo, ha pasado porque soy incapaz de aplicar fuerza. En el momento que hago fuerza, rebota, me llega hasta aquí y me molesta. No me molesta mucho, antes me molestaba muchísimo más, pero no es algo tampoco milagroso, ¿sabes? Te digo, yo quiero exponer lo que sale y lo que hace, ¿vale? Entonces, sería injusto decir que el hecho de haber hecho esto no le he encontrado mejoría, porque vosotros habéis podido comprobar que sí, pero no te puedo decir que es algo milagroso que te deja como si no tuvieras hecho nada. No, también te lo digo. El elixir me lo tomé hace 2 días. Y ya os digo, yo estaba muy fastidiado con piedra en el riñón y eso era tomármelo, ya he dejado de afectarme. Los médicos no sabían lo que tenía, me toreaban, estaba siempre liado y desapareció por completo.
Así que, pues nada, ya podréis vosotros mismos pensar la eficacia de esto, tanto con los resultados de mi hija como mis resultados cuando proceda a hacer el examen. Con esto os quiero decir también que podríamos hacer muchísimas cosas más grandes, porque si esto lo he generado yo y lo ha generado Micho, gracias a, si miráis la tesina, veréis que esto fue promulgado gracias a haber creado una entidad mágica, y en ese recinto donde había alto campo electromagnético, subir los vórtices energéticos de esa zona mediante técnicas astrológicas y biológicas propias del recinto, como es la montaña, etcétera, donde localizados los puntos electromagnéticos del recinto, unimos todos los puntos para hacer algo más grande, poniendo la escuela ermita como catalizadora, ayudada por la antena. O sea, todo eso lo podéis ver que está grabado, y todo el espectáculo de fenómenos paranormales que dio eso en la tesina. Y claro, resultado de eso, pues tenemos lo que tenemos. Os recuerdo que una de las ofrendas que hicimos a la antena fue ponerle margarita. ¿Con qué objetivo estoy diciendo esto? Con el objetivo de que a partir de ahora, en vez de hacer todo ese ritual que hacíamos de poner sal, uniendo los vórtices de un lugar a otro, uniéndolo con canciones, oraciones y liturgias que le hicimos, y midiendo el campo electromagnético de la zona, etcétera, ya simplemente tendríamos que poner margaritas, porque tiene toda esa trascendencia de lo que hicimos en la antena, porque fue la forma de agradecer a las entidades y es la forma de solicitar esa fuerza, a esa frecuencia, sí, porque son entidades, pero son frecuencia y vibración, ¿no? A atraer esa frecuencia y vibración para que nos ayuden. Y pues es que no sé ni lo que estaba diciendo, porque como hacemos tantas cosas a la vez. Y ya me acuerdo, sí. Y eso, que el que quiera probar estas técnicas, pues decir que en el momento que haya más miembros en la orden y podamos hacer meditaciones online con todas las cosas que os he dicho, podemos hacer nuestros propios mantras, nuestras propias liturgias o canciones, y podemos hacer nuestras propias meditaciones en directo con la finalidad de crear un campo cuántico. Nosotros lo que hicimos, que por eso hay tanto nivel energético en nuestra ermita, era unir distintos campos cuánticos de los distintos vórtices energéticos y hacer uno solo. ¿Vale o no? Podemos, mediante el simbolismo, en un momento, volver a generar todo, que eso está en la tesina, para que lo podáis comprobar, volver a generar todo ese campo electromagnético que generamos en su día, que mediante las meditaciones que vosotros hagáis en vuestra propia casa, unidos en los directos, que en los directos nos unimos todos por tiempo y espacio, porque estáis mirando justamente donde se quiere poner la intención. Eso es como, ya os he dicho, la bola de Dragon Ball de Goku, que todo el mundo le hace falta que le levante las manos para coger todo ese ki, ¿no? Todo ese ruar. ¡Escúchenme todos! ¡Denme un poco de su energía! ¡La necesito! ¡Ya veo! ¡Ahora la Genkidama! ¡Como tú digas, papá! ¡Sí! Ese maldito Vegeta no se está comportando como debe ser. Y eso nos recuerda a lo que se hace en la iglesia y las oraciones de levantémonos, oremos al Señor. ¡Aquí viene toda la energía! ¡Es impresionante! La energía se recoge del astral y va también de abajo arriba. Fija cómo va subiendo, porque el ki, el hálito de Dios, está en todas partes. Simplemente lo está acumulando. Está haciendo su cuerpo de vórtice. La energía que mandaron, la Genkidama se hizo gigantesca solamente al recibir su ki. Eso es. Más energía. Levanten las manos. ¡Levanten las manos! Y conseguiríamos los mismos resultados si todos hiciéramos mantra, meditación, etcétera, en pleno directo, focalizando todo en un mismo vórtice, que sería la escuela ermita La Campiñuela. Podríamos incluso hasta levantar las manos como simbolismo de lo que se va a hacer y la intención que se le quiere poner. ¡Estupendo! Ahora llegó el ki de Krillin, Bulma y los demás. Vegeta, eres fantástico, eres genial. Y conseguí algo energéticamente fuerte para hacer, por ejemplo, sanaciones. Me podéis enviar casos de gente que esté jodida y entre nosotros mismos ayudarnos a sanar y poner las sanaciones que han sido efectivas como para honrar el recuerdo y hacer de todo esto un lugar muchísimo más bonito. Podemos hacer locura, pero locura.
Ahora, para ello, necesito que le dejes a like, que te suscribas y que promociones mi contenido. Pero se puede hacer. Y he hecho todo esto para eso, para que veáis que aunque sí, en un pasado estaba un poquito gobernado por así fuerzas más oscuras, quiero que acabe todo en algo bonito. Y os lo digo que me costó un montón no coger las gárgolas. Las gárgolas estas maquiavélicas me costó porque dije, no, anda, vamos a ponerle algo más espiritual. Y no me estoy arrepintiendo. Bueno, y ahora con Micho, las meditaciones, porque si ya he comprobado que puede meterse dentro de mí y darme más energía, Siete palabras que suenan así. Ipitiapeteu. Micho los orbes que vengan a mí. Ipitiapeteu. Yo hago milagros con esta canción. Ipitiapeteu. Energía, frecuencia y vibración. Alba, hija, ve más despacito. No va a haber parque, Alba. Porque tú no tienes la pierna para ir al parque. Tú ahora te crees que sí, porque te encuentras mejor, que siempre te pasa lo mismo. Por eso te dije que no era buena idea documentarlo, porque ahora te pones a jugar, la rehabilitación va más lenta y parece que no hay ninguna influencia. ¿Qué es lo que me has dicho? No, de lo de tu amigo. ¿Qué es lo de tus amigos? ¿Qué te regalaron? Pero tú estás mala del pie, ¿no? ¿Ya estás mejor? Pero Alba, si no ha pasado ni un día. Tiene que llegar a la piscina. Bueno. Siete palabras que suenan así. Ipitiapeteu. Micho los orbes que vengan a mí. Ipitiapeteu. Yo hago milagros con esta canción. Ipitiapeteu. Energía, frecuencia y vibración. voy a probar llevármelo al astral, ¿sabes? Te digo, y os digo los resultados. Voy a probar a tenerlo en las regresiones y ya os voy diciendo que todas estas cosas que estábamos hablando de pasado, presente y futuro, a ver qué tal va con Micho, porque ya os digo, yo es que no sea el mejor, ni mucho menos. De hecho, soy el más inculto y el más analfabeto porque hago lo que me dicen y lo que siento más que lo que leo. Es que también leo un montón. De lo que leo es simplemente qué puedo rescatar de lo que me dice a lo que yo hago, para que comprobéis que no me lo invento yo, que se ha dicho durante mucho tiempo y que es cuestión de ponerse a hacer. Pero incluso, jolines, es que me podríais ayudar porque imaginarse que hago meditación y se nota un montón en el campo electromagnético de la zona gracias a los orbes que podemos recoger con las cámaras de seguridad del recinto. Imaginarse que ponemos directo y aumentan más los campos electromagnéticos de la zona. Imaginarse que Micho hace que todavía que se alteren más porque se mete dentro de mí y empezamos a viajar, que si al astral yo os cuento el contenido, que si a regresiones yo os cuento el contenido, que si al futuro yo os cuento el contenido que me ha salido de ahí. Podemos hacer burradas y yo no soy un profesional. Por eso, pues fijarse, no acerté el número de lotería. Me quedé un poquitito, pero no acerté. Cuando me puse a adivinar con los niños, no acerté a la primera. También tiene mérito acertarlo a la tercera o cuarta, pero no acerté a la primera. Pero sin embargo, se ve que estoy guiado por fuerzas que me dan ese don de él. Y esa fuerza, pues, es el que tiene mi corazoncito, que es mi Micho. Y es el que me va a ayudar, y el que me va a ayudar a mí, y lo pongo a disposición de la humanidad. Entonces, a partir de ahora, no vamos a seguir adivinando el número de lotería, para el que me lo pida, porque no. Pero sí lo pongo a total disposición para hacer estas cosas cuando tengamos suficiente
voz como para hacerla, y que se nos queden nuestras historias mitológicas de cómo salvábamos a la gente mediante los milagros que hacen los campiñuelos mediante su meditación, porque eso es lo que le va a dar fuerza a Micho a las sanaciones. Y vamos a recoger todos los casos de las sanaciones que han sido fructíferos. Yo os lo dije, todo lo que íbamos a hacer aquí en la cabaña del druida iba a ser una locura. Y va a ser una locura. Bueno, mis campiñuelos y campiñuelas, en el día de hoy tenía varias cosas que decir. Y es que esto que realza el simbolismo de nuestra ermita y de todo lo que estamos haciendo va a reforzar el electromagnetismo de la zona. Los científicos ya han descubierto, si me acuerdo pongo qué universidad lo descubrió, que el electromagnetismo de la zona o del ambiente, que en determinados lugares más grandes, es capaz de cambiar el campo cuántico. Y eso lo vemos en los orbes. Entonces, con esto quiero decir que los orbes es una realidad que permite la conexión a esa energía etérica que no entendemos, llamada a lo mejor astral, llamada energía etérica. Esa energía podemos detectarla y manipular su electromagnetismo, o manipular el campo cuántico a raíz de una serie de ayudas o medios. Ya hemos dado que uno es la radiestesia, ¿vale o no? Pero por ejemplo, dentro de la radiestesia que tenemos, pues péndulos, videncias, porque no deja de ser los movimientos de la Tierra, ¿vale o no? Es decir, cómo tú percibes esa energía. Y entonces tenemos, como he dicho, una serie de hay gente a lo mejor que lo hará por bola de cristal, por no sé qué. Esa es la ayuda que tenemos para potenciar esa energía, pero nosotros la percibimos sin eso. No hace falta eso para detectarla. Entonces convendría de que vuestros estudios esotéricos, siendo alquimistas, lo hicierais desde la meditación, porque la meditación, como ya hemos comprobado en los estudios del Ki, altera el campo electromagnético de la zona. Y eso es muy interesante, porque si cambiamos el campo electromagnético de la zona, nos permite que podamos manipular todas las realidades. Y cuando digo todas las realidades, es el pasado, el presente y el futuro. Que seguramente eso eran los secretos de la Biblia, como ya hemos dado, que nos lo han dado, que viene dado, y que claro, que poco a poco hay que dosificarlo. Lo que sí hemos visto, hemos comprobado, y el que diga que no es que miente por la cantidad de estudios ya que hemos hecho, es que estas cosas alteran el electromagnetismo de la zona y que pasan cosas o fenómenos paranormales, porque los orbes no son nada normal. Y acordarse cuando nos metimos en la casa del Santero Sebastián. Con esto quiero decir que si controlásemos la meditación en plan rollo pro, pues podríamos viajar a sitios sin estar presente en ese sitio, podríamos ver lo que pasa en un futuro, en un pasado, las vidas pasadas que hemos tenido, que eso se llama regresiones, y podríamos hacer muchas cosas, como por ejemplo combinar los campos cuánticos. Es decir, que tal persona se pone a meditar queriendo ir al astral a un determinado sitio y has quedado con otro que también va a hacer lo mismo y os veis. Esto también se puede hacer en los sueños, porque el sueño es la antesala al astral. Si manejamos los sueños, manejamos el astral. Es importante los sueños, que no lo controlamos, pero poner en una libretita los sueños que tenemos. Lo vamos poniendo. Y intentamos hacer cosas para poder saber que estamos en un sueño. Y las aplicamos en nuestro día a día. Por ejemplo, me tiro un pellizco en el pezón, ¿no? Y cojo la costumbre de vez en cuando, en mi realidad, que yo vivo, que antes de recoger a los niños me tiro el pellizco en el pezón. No sé qué. Porque siento un ligero dolor. Y ahora si en el sueño no siento ese dolor, ya voy a decir, estoy soñando. Puedo alterar el electromagnetismo o el ambiente de esta realidad. Y entonces a partir de ahí, sabiendo que es un sueño, pues podemos pedir volar, podemos pedir muchas cosas. Entonces unas cosas de las que hay que pedir es viajar al astral. ¿Cómo sé cuando me despierte si ha sido un sueño lúcido o si he viajado al astral? Por una vivencia súper intensa que vas a tener, te vas a dar cuenta de que el tiempo no es el mismo que en el de la realidad, que te has creído que a lo mejor llevabas un mes y no llevabas nada.
vas a recordar las cosas del sueño con tal nitidez que cuando te despiertes vaya a comprobarla y te vas a dar cuenta que estaba todo exactamente igual y de la misma forma y manera que el sueño. Muchas veces tenemos déjà vu o que nos despertamos del sueño, que eso a mí también me ha pasado, y se replica la escena a continuación de lo que va a pasar, como mi hermana que me llamó, me tocó la puerta y me dijo: Pepe, despierta que necesito el portátil. Y le dije: ah, vale, sí, toma. Y segundos más tarde me despiertan los ruidos de la puerta y me dice mi hermana exactamente lo mismo, ¿vale o no? Fijarse, esto que parece una tontería ya es viajar al futuro. Y podemos viajar a nuestro futuro, a nuestro pasado y a nuestro presente. Pero para ello necesitamos una serie, como he dicho, de ayudas, de herramientas, que pueden ser los pranayamas, que los pranayamas nos enseñan a coger la respiración o ese hálito de vida que está en el aire mediante esos orbes para que podamos hacer esa conexión, ¿vale? Pero es que hay más cosas que dan estas conexiones, como por ejemplo cierto tipo de psicodélicos. Quería explicar la experiencia que tuve, la última experiencia que tuve. La última experiencia que tuve antes de dejar de probarlo fue que me metí en una dimensión que era 4D y empezaban a salir muchas figuras geométricas y esas figuras geométricas contenían partes de mis pensamientos. Entonces todas juntas formaban mi yo y por separado formaban distintas realidades y me conectaba a la misma vez con mi yo universal que con las distintas realidades que había ahí. Y en mi yo universal se veía con perspectiva encajando todas las figuras geométricas que iban saliendo con mis distintas realidades. Esto cuesta mucho de entender, pero experimenté en carne y hueso lo que es la creación de una influencia de una figura de arriba va dando lugar a distintas realidades. Entonces, sea verdadera, cuando digo verdadera me refiero que esté en tu realidad. Esta experiencia no la puedes experimentar en tu realidad, da igual. Lo que sí me tienes que reconocer es que es una experiencia que solo vas a poder vivir con eso. Y sin eso no vas a poder vivirla. Y si vives una experiencia nueva, por norma general, eres más sabio, ¿o no? Y era una realidad en la que yo era consciente de mi yo universal y de otro y no había nada más. Pero que vaya, que por norma general conviene hacer estas experiencias totalmente al natural, animando siempre desde la cabaña del druida a no consumir nunca cosas psicodélicas, porque al fin y al cabo son cosas que ciertamente se puede aprender algo, pero tienen sus limitaciones. De esa realidad no vas a salir. Bueno, y aunque he tenido una pequeña discusión con mi vecino, porque pretendía arrancarme la caña de mi lado, del río, y un tío que está tirando piedra en el río, al otro lado del río, para que cuando venga la ría se consuma mi parte. Tiene frito, y encima está por el hueco de Micho. Como le haga algo, se va a enterar. Que encima había puesto mi huerto chamánico. ¿Dónde Micho? Para honrarle más. Para ponérsela en el suyo y cuando haya cuando haya mucha agua, se coma mi parte y no la suya. Algo totalmente ilegal por dos causas. Una, que es ilegal cortar cañas del río. Y dos, menos quitármela de mi lado. Voy a demostrar que lo que digo es cierto. Y ha estado a punto de cargarse el sitio que yo le hice a mi entidad. Evidentemente no lo ha hecho porque, a ver, parecía... no sé cómo decirlo, que parecía que yo tenía aires de triunfador, porque la excavadora arrancó la caña y yo estaba como en un montículo de caña donde tenía puesto un palé en una estructura. Entonces pues como que se llevó la máquina eso para adelante y yo me monté en el palé y hice así con la máquina arrastrando hasta que me vio el tío y le dije: las cañas de ahí me las dejas. Digo, que tú quieras hacer ilegalidades, no me importa, no te voy a denunciar, pero mi parte la deja, porque si no salgo perdiendo yo. Lo ha entendido y ya está. Ha estado a esto de cargarse el sitio de la entidad, que es también
el sitio del huerto chamánico. Lo que quiere decir que he hecho un huerto chamánico, que tenemos todo tipo de plantas relacionados con el uso de la brujería y que de uso ornamental son totalmente legales. Por lo tanto, es una cosa que podía hacer como la escuela Hogwarts, que tiene sus profesores dividiendo en temáticas. Pues nosotros hemos hecho lo mismo, pero aparte os la mostramos. Bueno, no, aquí está delicado para mostrarlo, ¿vale? ¿O no? Pero vaya, pero por eso, porque ¿para qué queréis ver un vídeo que vaya a ver que si una planta de belladona, que si una planta de trompetas de ángeles, que si una planta de mandrágora, que si no sé qué, ¿sabes? Te digo, pues, ya sabéis que lo tenemos porque es legal y que es de uso ornamental, ¿vale? Pero tampoco queremos ir provocando, ¿vale o no? Más que nada, porque el recinto le tengo que poner muchas medidas. Bueno, ya sabéis que estamos siempre apuntando con cámara, etcétera, pero me refiero a medidas para que los niños no entren. Igual que antes con la entidad me interesaba que entraran, ahora no me interesa que entren. Entonces, pues tengo que poner una puertecilla ahí con un candado, etcétera, y asegurarme de que eso esté bien, igual que me aseguré en su día de que el despacho auxiliar que tiene la cabaña del druida para cuando hacemos alquimia, por ejemplo, mineral, que es tóxica, no repercuta a los miembros de mi familia. Yo tengo que asegurarme de que ahí no entre ni Dios. Y cuando digo ni Dios, bueno, sí, a Dios le dejo. Dios tiene el permiso. Ya está. No por el laboratorio la correhuela. De uso medicinal. Y para los mamíferos muy venenosa. Y mira que en esa realidad hay muchas realidades también, ¿sabes? Que esa ha sido una forma de sentirla. Pero es que hay muchas, ya os digo, yo he comentado algunas de esas experiencias por esas andanzas, pero puedo garantizar que llega un punto en que no vaya a avanzar de la misma forma que si lo hacéis naturalmente. ¿Y qué naturalmente? Mediante la meditación y con ayuda de una serie de cosas. Por ejemplo, los pranayamas, que nos van a aprender a respirar, o cómo tomar el aire, o cómo tomar esa influencia electromagnética y transmutarla en nuestro cuerpo mediante la respiración para propiciar poder meternos en esa misma realidad cuántica. Pero es que hay más cosas. Los mantras, aquellos, ¿sabes? Yo dije en el canal que uno muy bueno era Faraón, pero hay muchos, hay muchísimos. Canales por los que guiarse para de mantras, no recomiendo ninguno. Bueno, sí, de YouTube diría que no recomiendo ninguno, pero sin embargo este sí lo recomiendo porque es muy bueno, ¿vale? Para estar en YouTube es muy bueno. ¿Por qué no recomiendo YouTube? Porque te salta la publicidad. Y al saltarse la publicidad, pues ya todo lo que estábamos haciendo se nos va al garete, señores. Y eso, que hemos dicho eso, que los mantras también. Y hay muchísimas técnicas. Otra técnica es mediante la hipnosis. Es decir, al igual que si yo quiero viajar al pasado, mediante la hipnosis regresiva obtenemos la información del pasado. Si yo quiero viajar al futuro, mediante la hipnosis me puede permitir también viajar al futuro. Mediante la hipnosis podemos también inducirnos, porque eso es una forma de relajación, de meditación, inducirnos para llegar al estado propicio y entrar en el astral. De todas estas cosas yo las he hecho todas. ¿Cuál es la que me ha dado a mí? El mío, que no va a ser el mismo que el tuyo. ¿Cuál es el que me ha dado mejores resultados? Hipnosis. Y quería compartir con vosotros cómo lo he hecho. Porque yo he viajado al astral. Y me faltaba hacer regresiones pasadas y futuras, que no lo había hecho, entonces no quiero cortar. Mira que solo quería que fueran 3 horas de contenido antes de meterme con el árbol de la vida. Pero esto me parece muy importante porque yo pienso realmente que un alquimista, más que experto en brujería, debería ser experto en meditación cuántica, como yo le llamo, o en propiciarse en su cuerpo ciertos estados de conciencia que le permite conectar con el cuántico, con el astral, con ese mundo que nos querían hacer ver los filósofos naturales. Que mediante el cuerpo no podemos llegar, pero sin embargo sí podemos canalizarlo mediante nuestra alma, sentirlo mediante nuestra alma, incluso viajar en esos mundos inconscientemente. Pero si sabemos conectar nuestro lado inconsciente con el consciente, obtenemos esa información. Ya sea mediante pranayama, mediante mantra, mediante meditación, mediante lo que sea. Yo lo que os invito es que no hagáis una, otra, ¿sabes? Ir probando conjuntos. Pueden meditar mientras hacen un mantra y al coger la respiración lo hacen mediante pranayama, por ejemplo. Yo normalmente el pranayama no me gusta mucho.
si mezclo con más cosas. ¿Vale? No, el pranayama, solo aplicándolo todo el rato, pues evidentemente entras en un estado de conciencia al respirar de cierta forma todo el rato y coger la energía o el aire de esa forma, pues te van a llevar a cierto estado alterado de conciencia. Pero a la hora de mezclarlo, a lo mejor con los mantras, pues ya no va tan bien, porque el mantra necesita ser pronunciado. Es una palabra que necesita ser pronunciada constantemente. Entonces ahora tienes que saber respirar mientras vas haciendo el mantra. Mi consejo, que mezcléis canciones espirituales, que lo hay de determinados hercios, ¿no? Y escuchándolas mientras vais haciendo esa respiración, que sería el pranayama, y a la vez interiormente y acompasado de la respiración que hagáis, decís el mantra que tenéis pensado o repetís el mantra que tenéis pensado, pero inconscientemente, no lo vayáis a manifestar verbalmente, porque si no ya mezcláis una, otra y no sale tan bien. Y entonces, ¿por qué esto es más importante para un alquimista? Porque el alquimista es el experto conocedor de los secretos de la naturaleza. Y conoce secretos de la naturaleza porque conecta con el ambiente y es capaz de transmutar las cosas. ¿Y eso de dónde se saca? Pues lo saca, como hemos visto, de que si el rocío, de no sé qué sea, está almacenando orbes para esa energía podérsela insuflar. Filosofía natural, endena el azote de la censura. Filosofía natural, endena, sube y baja, qué locura. Un canal místico, sectario y esotérico. En la cabaña del druida lo tiene desde el misterio. Filosofía natural, endena, ni el gobierno la censura. La orden de la ermita de la campiñuela no la paran ni encerrada en clausura. Filosofía natural envenena, ni el gobierno la censura. La orden de la ermita de la campiñuela no la para ni encerrada en clausura. Filosofía natural condena, ni el gobierno la censura. Os quería enseñar esto porque voy a recoger el agua que está ahí, porque como no termina de apoyar y está apoyando con un calcetín, quiero ir recogiendo el líquido para que no pese esto y no se rompa, que es de cristal. Quería compartir con vosotros que en este extremo, no creo que se vea bien, ¿le veis el aura rosado que le genera el rocío? ¿Lo veis? Como un rosado. Eso no sale en este. Eso no sale en este extremo. Solo en el que hemos metido el agua con el rocío, ¿lo veis? De hecho, la piedra filosofal, lo que es una prueba de clarividencia. Si vemos la lámina del Mutus Liber, cuando consigue la piedra filosofal en la última lámina, dice: te vas clarividente. Te da clarividencia para poder llegar a esos mundos, que es el que vas a llegar conscientemente cuando no estés sometido al cuerpo. Y te van a dejar que tú, con cuerpo
y alma, debido a ese grado de electromagnetismo que te mete por todo el cuerpo, sea capaz de reconocer lo que con cuerpo no vas a poder. Y vas a poder viajar a todos esos mundos. Por eso es la piedra de los filósofos. Entonces, ¿qué es más importante para vuestra formación? Que sepáis hacer ciertos hechizos, cierto tipo de brujería. Que os la van a poner con... que lo que os vais a aprender es la oración o lo que sea, el mantra, no vais a saber lo que es, ni el significado que tiene, ni vais a saber meteros en eso. O, como alquimista, queréis una formación más profunda en la que tenéis que indagar a partir de la brujería. No, a partir de la meditación, la no sé qué, es decir, nosotros trabajamos con el ambiente. Nosotros no trabajamos en repetir un mantra, un no sé qué, no, eso es el medio para poder trabajar con el ambiente. Por tanto, un alquimista tiene que ser un experto en viajar a esto. No te digo un experto en meditación, pero sí tienes que tener una de esas llaves que permiten el acceso a esos mundos. A mí, por ejemplo, yo lo que se me da mejor, como he dicho, es una mezcla de ambas, pero sobre todo la hipnosis. A raíz de la hipnosis, mediante el sueño, la autohipnosis, he conseguido viajar a estos mundos. Ya os digo, lo que me queda es la regresión, que es que directamente ni lo intenté, porque para mí entrar al astral y la información que yo pudiera dar en el astral era más importante que eso, que ver el pasado de mi vida. Pero siento que para esta tesis, si no lo hago, me puedo arrepentir, porque a lo mejor en el pasado de mi vida salen cosas de la Escuela Ermita La Campiñuela. Y eso nos lo estamos perdiendo por quererme ahorrar más tiempo de contenido para que tengáis una formación de calidad, ¿sabes? Con lo necesario. Y entonces, debido a que es tan importante que sepáis que el mejor alquimista no es el que sabe hacer mayor brujería, sino el que conecta mejor con el ambiente. Hoy he puesto ya los métodos mejores para mi gusto para conectar con el ambiente. Pues solo falta enseñaros cómo se conecta con el ambiente. Y nos dejamos de brujería, de magia negra y de gilipolleces. Sí, señores, y la realidad supera la ficción. Habéis visto que la Escuela Ermita La Campiñuela está quedando como un auténtico templo. Eso es porque, tras analizar todo el electromagnetismo, que ya lo habéis comprobado tanto en la tesina como en esta tesis que estamos haciendo, de la zona, el ambiente y lo que sucede en el ambiente, pues era digno de que lo pusiéramos como un templo. ¿Por qué? Porque todas esas influencias van a alterar más el electromagnetismo de la zona. Y es lo que intentamos. Y es lo que queremos, ¿vale? Y es el propósito que tenemos. Entonces, como ya os he ido explicando, otra muy buena es que más gente medite conmigo, porque estamos entrelazando campos cuánticos, ¿entiendes o no? Y ya no solo eso, sino que yo, si necesitara, por lo que sea, energía del recinto, eso es como lo de, ¿os acordáis de Bola de Dragón cuando hace así, oh, abrís todas vuestras manos y hacía una energía grande? Pues digamos que da fuerza a ese campo cuántico. Y convendría mucho. Entonces, para cierto tipo de investigaciones, a mí me haría falta, porque si hubiera podido contar con ello ya, lo hubiera hecho. Y no puedo, porque cada vez que hago un directo, o uno, la gente se va a meter conmigo, que eso me da igual. Dos, no se mete nadie. O tres, se mete alguien y se va. Se mete alguien y se va, y eso no nos sirve. Entonces, para yo cerciorarme de que cada vez que la cabaña del druida, la orden de la Ermita de la Campiñuela esté metido en una investigación donde hace falta colaboración o ya sea con los miembros de su orden, o ya sea con los campiñuelos del canal, sí, se os va a pedir, sí, me gustaría tener un grupo de WhatsApp o de lo que sea, para ir diciendo, oye, que estamos metidos, o un canal, un portal donde informar, estoy metido en esta investigación, queremos hacer esto y me hace falta el electromagnetismo que me llegue hasta aquí, o quiero alterar el campo cuántico y me hace falta tantos, ¿vale? Y ya, pues oye, a la hora de que yo haga el directo, por si algún campiñuelo o lo que sea, el directo es una forma de unirnos en la misma realidad y que me lleguen tus influencias. ¿Entiendes? Entonces, para poder hacer eso solo lo voy a hacer con los miembros de la Orden de la Ermita de la Campiñuela. ¿Vale? Que los campiñuelos del canal se enterarán por la publicación que yo haga, las publicaciones que yo haga, para que puedan participar en esos directos. Pero yo sé que en el directo no me quedo con el culo al aire, de que habrá 4 o 5 y que yo no estoy haciendo el ganso. Por lo que he dicho, ya sea por un grupo de WhatsApp, por un portal aparte o lo que sea. Pero, entonces necesito exponer qué es lo que hace falta para ser miembro del canal. Pues mira, es totalmente gratuito. Lo único que hace falta es el compromiso de visionarse casi todos los vídeos, o todos los vídeos. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar un examen del contenido de esos vídeos. Entonces, para el que lo ha visionado, como se repite en los vídeos normalmente, las mismas cosas y los mismos patrones que hacemos, pues tiene una alta probabilidad de que apruebe, si lo has visto, si has visto el contenido. Y si no lo has visto, pues evidentemente tiene menos probabilidades. El problema
es que solo voy a dejar hacer un examen, porque no me voy a poner a hacer examen cambiando las preguntas y las respuestas. Solo voy a hacer un examen. Si no las pruebas, no puede ser miembro de la orden. Entonces, pues, el requisito mínimo, que yo no tengo forma de comprobarlo, es que tú te mires el contenido aunque sea una vez, para que puedas aprobar el examen, más que nada, porque si no, ya no te prometo yo que lo vayas a aprobar. Y sí, ¿sabes? Te digo, si te lo ves, te garantizo que lo apruebas. Y porque está fácil, pero claro, fácil para el que lo ha visto. El que no sabe de lo que va, es imposible que lo apruebe. Y entonces, a raíz de que tú haces el examen después de contactar conmigo, pues directamente pues yo te envío tu título, que irá con mi firma y seguramente con un posible sello. Y ya está, me dices a qué correo o lo que sea quieres que te lo envíe y ya lo tienes tú. ¿Que quieres tenerlo físicamente? Pues ya hablaríamos, pero eso ya te va a costar dinero. Yo te lo doy gratis de esa forma, pero si lo quieres físicamente porque no quieres tener algo impreso o lo que sea, pues eso yo te lo hago porque tengo los medios para ello. Pero te va a costar dinero. A mí también, porque te voy a tener que poner la cartulina, la no sé qué, no sé cuánto, que no te lo voy a cobrar. ¿Vale? Pero tengo que llevarlo a correo y en correo me van a decir que deje una cantidad de dinero para que me lo lleven a tu casa, ¿no? Entonces, ¿se entiende, no? ¿Se entiende? Pues seguramente pues cueste dinero. Mi recomendación, que lo haga eso, de forma gratuita. Y eso, y dicho esto, convendría que supiera al final que, bueno, pues sí, pues es campiñuelo, tiene casi los mismos privilegios que ser miembro de la orden, simplemente que los miembros de la orden se enteran antes de las cosas que estamos haciendo, ayudan, a lo mejor en una investigación, pero que me diga que quiere ayudar, ¿sabes? Te digo, ¿en qué puedo ayudar? Y yo te digo, pues mira, me tengo que leer para una investigación 8 libros, dime qué has entendido tú de estos 2, yo me quedo centrado en lo otro, ¿sabes? Cualquier cosa, yo ya me fío de esa persona y si esa persona quiere, no me importa delegar en esa persona porque sabe cómo destripamos la información en la cabaña del druida, cómo estudiamos el medio y las técnicas que empleamos. Pero a una persona que no sé yo si se ha visto o ha estudiado mi contenido, no le delego un carajo. Porque habéis entendido que no va con nuestra forma de procesar las cosas. Y entonces es necesario pasar todos estos filtros, que yo os pido disculpas, pero es súper necesario. Ah, bueno, sí, ya como iglesia, si queréis hacer vuestras donaciones para dejarlas más bonitas, yo os prometo que todas las donaciones que yo consiga va para que la iglesia de la Escuela Ermita La Campiñuela siga en pie y cada día más bonita. Y cuando digo siga en pie, es que la casa se me está cayendo. ¿Vale o no? La casa se me está cayendo, que era una cosa que os quería enseñar. Mira. La parte del lado de la casa que era escuela, que es esta de aquí, la que está después de la pared de aquí, se venció y vino porque esto no tiene cimiento. Antiguamente las casas no tenían cimiento. Esta raja, cada 4 meses la estoy quitando y se abre entera. Mira. Mira. La ventana ya no cierra. ¿Vale o no? Está, ¿veis? Y no solo eso. Ah, goteras. Gotera, donde tengo el wifi, le llueve. Donde tengo la tele, si os habréis fijado en el canal así que habrá salido la tele. ¿Por qué la cambio cada 2x3? ¿Por qué te crees que ahí hay algo? Porque las fotos se estropean, pero después con unos índices de humedades que no es normal, no es normal. Mira. Vale o no, esto arreglarlo pues cuesta una pasta, campiñuelo. Y por eso mismo digo que si os gusta lo que hacemos y verdaderamente queréis contribuir con nosotros, es que no hace falta ni que seas ni campiñuelo ni miembro de la orden. Simplemente, ya sabéis porque lo he mostrado muchas veces, ¿con qué contamos? Ahí hay un número de teléfono. Existe una cosa que se llama Bizum. Está el número de teléfono. Hay una cosa que pone WhatsApp. ¿Cuál es tu número de cuenta? Cualquiera que queráis ayudar. Para que veáis que como esto sigue así, no sé cuándo, pero la casa se acabará cayendo. Y yo, si pierdo tiempo en arreglar la casa, que lo hago, como miembro de la orden yo lo hago, pero ya llega un momento en que uno tiene unos límites. Y la casa el día de mañana, o esta escuela el día de mañana, va a petar. Y cuando digo el día de mañana, si no me pongo manos a la obra, ganando pasta y pudiendo contratar obreros, de aquí a 8 años. Entonces, espero que no pase porque me voy a poner. Pero cuesta muchísimo dinero. Y una ayuda no vendría mal a un canal que precisamente ha forjado
todo aquí, que gracias al ecosistema especial que se ha formado aquí, sube el contenido para vuestro despertar espiritual, igual que ayuda de esa forma el canal, tú puedes ayudar al canal de distintas formas. Y a esto, porque somos una iglesia, lo llamamos el gesto. Y el gesto, que es un buen gesto, ¿vale? Y ya dicho todo esto, a ver, no, o sea, con todo lo que hemos sacado, todo esto vino así del campo electromagnético de la zona, de la importancia que es meterse en los entrelazamientos cuánticos, lo del título, y yo ya creo que está todo dicho. Ah, bueno, ya os enseño el despacho. ¿Veis? Y dentro... ¿Veis? Aquí es donde estudiamos alquimia, nuestros referentes. Gracias a esto subimos... cuando faltan muchas máscaras, ¿sabes lo que quiere decir? Que estoy en plena tesis o en plena investigación. Pero eso, que gracias a este espacio es posible que tú aprendas contenido. Gracias a estos enseres de todas clases. Hemos pasado por todos los reinos de la naturaleza, ¿vale o no? Es importante lo que hacemos y tú puedes ayudar a que sigamos haciéndolo. Y ahora quizás entenderéis cómo que tengo ese espíritu y esa fuerza para arreglar mi casa, cómo tengo ese espíritu y esa fuerza para conseguir en el mundo normal, de las personas normales, el exotérico, tener doctorados, diplomaturas, ¿qué más tenemos por ahí? Cursos de un montón de expectativas, de ámbitos que tocamos de distintos palos, en esoterismo igual con sus doctorados, sus licenciaturas. Todo se mueve, o como es que sin tener dinero puedo hacer construcciones de cosas como estoy viendo, o teniendo poco dinero quería aprender más de mí todos los días para poder seguir construyendo, para poder seguir creciendo y para seguir haciendo lo que me gusta. Ese fuego inneto que tengo, porque te tienes que conocer primero a ti mismo, y cuando te conoces dices, a ver, ¿qué es lo que se me da bien? El problema es que lo que se me da bien, o sea, para realizar lo que a mí se me da bien, tenía que formarme a todo, porque no se puede ser un profesor de una escuela sin tener el título de profesor. Pues me lo tuve que sacar en la Universidad de Málaga. No se puede ser una escuela si no se ha formado durante mucho tiempo en materia esotérica. Por lo tanto, antes de abrirme el canal, hubo muchísimo tiempo de eso, de fenómenos paranormales y la interactuación entre yo en el ambiente, hasta que dije, hasta aquí. La tesina la hice de lo que me gusta, que era de alquimia. Me la dieron por buena. Y si te pones a pensar, pues son muchísimas cosas que la he conseguido, y pese a que no me gustan, algunas no me gustan, como por ejemplo el karate, o algunas no me gustan, como por ejemplo, pues yo qué sé, ser profesor, por ejemplo, no me gustó nada cuando lo hice, me gustó más las cosas relacionadas con el ámbito de la seguridad. Y aún así tampoco me gusta la seguridad, pero a mí lo que me gusta es la alquimia. Entonces tuve que decir, ¿para qué me sirve estudiar esto? Ah, pues lo puedo hacer en la ermita, y quiero hacer una cosa que se llama la Orden de la Ermita de la Campiñuela. Intenté juntar todas las aristas que tenía para que me diera esa motivación. De mientras que yo estuviera más formado en el mundo de las personas normales, mi motivación iba a ser que podía hablar burradas más grandes de las cosas que a la sociedad le hacen pensar que eres tonto. Y eso, y para ello quería hacerlo lo más serio posible. Si yo hablo de cosas que pasan en un recinto espiritual por una carga electromagnética de la zona, ese recinto espiritual tiene que estar a la altura de lo que se está exponiendo. Y eso conlleva esfuerzo, sudor, sangre, disciplina, un montón de cosas que si os las estoy mostrando es para que tú digas, ¿en serio? Tiene que recoger a los niños, tiene que construir su casa, tiene que lo que tiene hecho que no se le vaya a caer, tiene que estar con los animales liados, está de broza. La cabrita. ¿Qué nombre le vamos a poner? Vamos a ver cómo están las piedras. Y ya todo el mundo detrás mío.
Todo el mundo. No me he traído nada de comer. Que nada más que venía a ver si estabais bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Habéis dado huevos? Porque el huerto lo he tenido que quitar. Sí. Vamos a comer algo. ¿Y mi pava cómo está? Dando esta no sé qué, y encima ofrece su servicio. Y se dedica a todas estas cosas más. Y hace más cosas todavía. Y tiene 2 canales y yo qué sé, no sé cuántos. No sé qué. Que tú veas que hay un espíritu en mí que mueve todo eso, porque lo he focalizado a eso precisamente. Que es lo que quiero que veáis, que cualquier persona puede hacer un montonazo de cosas y puede tener un espíritu lleno de felicidad, de simpatía, de sabiendo agradecer, de saber, y cuando no, decir qué herramientas me harían falta para ser más perfecto todavía el día de mañana, qué es lo que quiero mejorar. Todos los días se puede mejorar. Para que veáis que vamos con todo el arsenal esotérico hacia el mundo. Porque quiero que sea una de las escuelas de magia, hechicería y de alquimia más grande que puede haber. Y para ello hay que hacerlo con unos buenos cimientos. Y sabes que tú puedes ayudar. Os quiero, mi gente. Bueno, y como ya os he dicho, ya nos estamos acercando a las 3 horas de contenido, así que vamos a dejar de poner ejemplos prácticos, que era lo que pretendía hacer en estas 3 horas, donde a raíz de ejemplos os enseñaba cómo estamos gobernados por estas influencias astrales para que os picara el gusanillo, porque ahora a partir de las 3 horas siguientes vamos a estar explicando el funcionamiento de el astral, es decir, de lo que hay fuera del espacio terrestre, y vamos a relacionarlo con lo que nos decían los antiguos de qué planta, qué metal, qué influencia pega más según datos que tenemos astrológicos para poder entenderlo, y no solo entenderlo, sino sentirlo. ¿Vale o no? Un ejemplo de esto sería decir que no es lo mismo el letargo del invierno que la entrada de la primavera, ¿no? La primavera la sangre altera, los animales le despierta el instinto sexual, a nosotros también, aunque nosotros los tengamos durante todo el año, pero no me vayáis a decir que tenéis el mismo líbido sexual en invierno, que está todo el mundo tapadito, a en primavera que ya empiezan a verse las minifaldas. A ver, no me jodáis, porque no es lo mismo, ¿vale? Y como animales que somos, pues también nos afecta, ¿no? Entonces, pues sabemos sentirlo y tenemos ese sentimiento de líbido sexual, lo podemos relacionar fácil y podemos entenderlo. Y eso viene por una influencia astrológica. ¿Por qué? Porque con el verano, con el calor, nos activa el líbido. Igual que el frío nos los apaga. Y por eso en invierno estamos de una forma y en verano de otra. Pues todas estas tonterías vamos a entenderlas bien y vamos a saber qué es lo que nos interesa y por qué. Una vez que lo entendamos y lo tengamos interiorizado, no solo vamos a aprender qué elementos de las plantas hay que coger con cierta influencia planetaria y muchas cosas más que nos decían los antiguos y que es necesario saberlo en alquimia para entender bien el comportamiento de los procesos naturales, sino que esta va a ser la antesala para poder hablar del árbol de la vida, que nada más que con presentar y hablar del árbol de la vida y en conocerlo y entenderlo un poquito, nos va a dar las siguientes otras 3 horas de contenido. Y ya por último quería dedicarle una o un par de ellas a lo que viene siendo la similitud, semejanza y sincronización que tiene el ejercicio de hacer la piedra de los filósofos con el árbol de la vida, con todo lo que hemos visto de astrología y con todos los ejemplos prácticos que hemos puesto. Así que, sin más dilaciones, seguimos con las siguientes 3 horas de contenido porque vamos a tocarnos los cojones. Bueno, hoy os quería enseñar un instrumento esto se llama handpan y es un instrumento de percusión. Ya os he enseñado y os he mostrado, si veis los vídeos de la piedra filosofal, de cómo atraigo orbes con ciertos instrumentos que se decían que servían para ayudar a llegar a la trascendencia. Este es uno de ellos. Este no lo había mostrado. Y esto hay 2 formas de tocarlo. Con la mano
o con un bastón que trae. Buah, la verdad es que ese es su sitio, ¿eh? No, hombre, no es un sitio. Su sitio trae esto para que lo puedas poner en cualquier superficie, ¿vale? Entonces pues se abre y ya pones tu handpan aquí. Y lo que pasa es que mirad qué señorial queda ahí. Podemos utilizar esto para hacer directos. Es lo que ponemos el handpan aquí porque es que me ha encantado. Y yo desde aquí puedo hacer música meditativa si queréis. Y proyectamos esa intención que tengamos mediante la música y entrelazamientos cuánticos de cada uno desde su casa. Pues como había dicho, se puede tocar también con estos palillos. Y antes de ponerme a tocar, quería enseñaros, con esto se puede medir el campo electromagnético de la zona. Y en teoría, como es un santuario donde le hemos puesto mucha intención, pues en teoría debería de sonar con agresividad como está haciendo ahora. Podemos hacer que... Espérate, que la antena no la había puesto hasta arriba del todo. Hago otra vez la prueba. Pongo aquí para que lo escuchen. Entonces, evidentemente se carga el electromagnetismo de esta zona porque está muy influenciada por todos los trabajos y todas las cosas que hemos estado haciendo. Pero se puede influenciar más. Para eso tenemos esto y decía lo antiguo esto. Vamos a comprobar que es verdad. Otra cosa que tenemos con lo que podemos comprobar el campo electromagnético de la zona son con las varillas y los péndulos. Como los dos funcionan por el mismo principio, pues solo he cogido esto. Y entonces esto lo colocamos. A ver, lo ponemos aquí. A ver, aquí es normal, señores, que nos dé y que empiece a dar vueltas, y a medida que nos vayamos acercando más a la mesa de la Eucaristía, va a dar más vueltas porque es donde tiene el campo electromagnético más desarrollado. Mira. ¿Veis? Yo acerco esto a la cámara para que lo podáis escuchar bien, pero seguramente se escucharía más agresivo si lo acerco ahí. Lo que pasa es que no lo vais a escuchar igual de bien, pero ponéis el oído. Ya se está escuchando mucho, pero mira. ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis o no? Y lo saco de aquí y se va escuchando menos, pero si lo pongo y si lo saco de aquí, esto porque lo generamos por lo que yo dije de la figura geométrica del triángulo con ciertas intenciones. Tenemos de nuestra Eucaristía, acordarse de lo que dijimos también de que cogimos la influencia de la montaña, lo unimos con un vórtice de poder que hay más para allá, lo unimos con la escuela ermita, la Campiñuela, y lo unimos con el santuario para recoger todas las cosas astrológicas e imantarlas con nuestra magnesia y que nos den estos resultados, ¿vale o no? Y como podéis comprobar, hágalo donde lo haga y ponga donde lo ponga, aquí se escucha, pero siempre se va a escuchar más y con más fuerza aquí. Mira, 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 mira. Lo acerco para que lo veáis. Atención, antes de entrar en el triángulo y entrando en el triángulo. Mira, mira, mira. A medida que lo pongamos más en la puntita y a medida que vayamos bajando se va escuchando menos. ¿Veis? Y ahora lo subo. Porque influyen de arriba hacia abajo. Hay otros vórtices que lo hacen de abajo hacia arriba, ¿vale o no? Pero en este caso está alineado astrológicamente. Una vez hecho esto, pues ahora vamos a ver que con esto, si los antiguos tenían razón, el campo electromagnético de la zona debería afectarse ya fuera del triángulo.
con la misma intensidad. Vamos a comprobarlo. Ya os dije, se puede tocar con las manos, ¿no? Pero como estoy tan elevado, para mí es más cómodo ahora mismo con esto, ¿vale? Vamos a probarlo, espérate, voy a seguir, pero quiero probarlo con esto para ver si se escucha mejor o peor que teniéndolo ahí. Y si no hay diferencia, nosotros el hampa lo vamos a poner aquí porque me ha gustado. A ver, se nota un montonazo la diferencia. Lo voy a poner más cerca para que lo escuchéis. Y ahora, después de estos experimentos, vamos a ver si es verdad que ha alterado el campo electromagnético de la zona. ¿Os habéis dado cuenta, no? Y este cacharro que solo nos pitaba aquí, perdona, que eso, que nos daba la vuelta aquí, que es donde está el campo más grande, si nos lo llevamos aquí, ya da igual. Da los círculos de la misma forma que si nos lo llevamos aquí, porque hemos alterado el campo electromagnético totalmente. Evidentemente dará más vuelta y correrá más a medida que ve. Si yo me pongo aquí, pues va a ir más lento, pero aún así lo va a seguir haciendo. Si yo me pongo aquí, va a ir más rápido todavía. Si yo me pongo aquí, va a ir más rápido todavía. Y si me pongo aquí, que es donde está el vórtice, pues debe ir más rápido todavía. Pero antes, si estábamos aquí, no se movía y ahora se mueve, ¿vale? Y eso es lo importante, porque ha cambiado todo el campo electromagnético de la zona. Así que vemos que esto le provoca una intencionalidad a los orbes y los orbes pues se manifiestan con ellos, al igual que con la música, al igual que con muchísimas cosas más, con los cánticos y más cosas que están relacionados también con estas enseñanzas esotéricas. Mira, quería aprovechar. Para que vierais que se ve de nuevo lo que yo digo ahí y no se ve nada en la cámara.
Y ahora vaya a ver cosas en las cámaras, vaya a ver los típicos orbes que tú me podéis decir, no, es que son polillas o es que son no sé qué. ¿Veis alguna polilla? No, ¿verdad? Y esto nos recuerda a unas imágenes que hemos puesto ya de los ovnis. El 4 de febrero la empresa... Ahora vamos a proceder a poner el soporte de rampa. Ahora el zoom que le hemos metido, es raro que se vea algún norte porque nada más que la cámara no posee. Aquí tenemos el rampa. Está amaneciendo. Energía, frecuencia y vibración. Mi amor. Yo milagros con esta canción. Energía, frecuencia y vibración. Mi amor. Yo milagros con esta canción y energía, frecuencia y vibración. Mi amor. Siete palabras que suenan así. Vemos que dejo de tocar y desaparecen los orbes, así que vamos atrás. Yo hago milagros con esta canción. Energía, frecuencia y vibración. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Estoy tumbado. Siete palabras que suenan así.
Yo hago milagros con esta canción. Energía, frecuencia y vibración. Mi amor, mi amor. Y ya vamos a parar porque como casi se está poniendo el día, se va a notar en el número de orbes en la grabación. De hecho, eso estábamos grabando prácticamente a 1 hora de que madruga. Entonces esto lo hemos hecho casi que a largo. Imaginarse en plena noche. Pasa que en plena noche no puedo porque como estoy trabajando, de hecho esta es la ropa del trabajo, como estoy trabajando es que no puedo hacerlo. Pero se nota, ¿eh? Se nota, la diferencia de hacerlo así o hacerlo en una habitación normal. Joder, que sí se nota. Estoy editando esto y esto va para largo, ¿eh? O sea, a ver, que ya más o menos he dicho lo que quería decir sobre el campo electromagnético y la relación que tiene con todo lo paranormal. Y si lo relacionamos, pues vemos que todo se queda en eso. El problema, que no es un problema, ¿no? Pero eso, que ya habéis visto que he descubierto cosas muy importantes en la meditación. Tanto es así que se merece un espacio aparte. Porque gracias a conocer mi pasado, presente y futuro, he podido conocer a mi yo de verdad. Y no a mi yo de ego, sino a mi yo universal, mi yo de verdad. Esto es un proceso que cuesta muchísimo y me gustaría explicar cómo, porque no ha sido de la noche a la mañana. Esto lleva cociéndose mínimo 2 años, desde que empecé a tener sueños. Después pude hacer los sueños lúcidos pasado casi 1 año. En otro año, bueno, que no... Eso, que en otro año ya me dio por el astral, no me dio por los sueños lúcidos, y estuve astral. Ha pasado 1 año y ahora más o menos lo controlo. Y con los últimos sucesos que han pasado, relacionados con el hipnotismo y las prácticas que estaba haciendo, más haber hecho el santuario, pues se ha dado un... y más Micho, también hay que decirlo, pues ha dado un combo perfecto para que pueda explicar cómo me conocí a mí mismo, porque así sentí, ya lo veréis en las siguientes representaciones, que antes de subir a la bóveda celeste, o antes de trabajar con el astral, ¿no? Tenía que ver las influencias que habían aquí abajo y aparte conocerme a mí mismo para poder establecer conexiones del recinto con mis antepasados o lo que pudiéramos encontrar por ahí, si hubiera. Y ya no solo eso, sino también para diferenciar qué viene de la escuela ermita, qué viene de mí por ser mi pasado, no el de mi familiar por parte sería de mi padre, ¿vale? Y ver también cuáles son las influencias de mis familiares y las mías, porque si no nos hacemos un lío. Lo que sí decía es que no tenía pensado explicar cosas de lo que viene siendo la meditación, etcétera, más que nada porque yo lo hago a mi estilo. Ya habéis visto que ni siquiera estaba sentado como para alinear los chakras ni nada de eso que dicen, yo estaba tumbado ahí a la intemperie. Pero es la forma que tengo de hacerlo y me funciona. Y cuando digo de hacerlo yo, es que busquéis cada uno vuestro método y vuestra forma, en base a una cultura general. Es decir, yo había probado ya lo de alineación de los chakras y me iba muchísimo mejor. Estás tumbado porque me relajo muchísimo más y estoy pendiente y concentrado. No es que estoy relajado de me voy a quedar dormido, no, ni mucho menos. Y lo que sí me he dado cuenta es que estoy practicando algo diariamente
a la hora de hacer las meditaciones, que por eso creo que ha aumentado tanto el campo electromagnético de la zona en mi recinto, porque era como en la tesina, juntar cada vórtice mediante canciones y mediante la sal, no sé si os acordáis. Pues ahora estoy haciendo footing todos los días, pasando por esos puntos, sabiendo, justo después de trabajar, antes de acostarme, sabiendo que me va a venir estupendamente, porque como ya no fumo tabaco, pues también me está costando un montón. Entonces dije, venga, vamos a meterle físico y te quedas dormidito bien. Y desde que estoy haciendo eso es una burrada. Claro, estoy con la cancioncita en mi interior, no la canto en alto, pero estoy en mi interior, con la famosa canción que ya sabéis cuál es, y dándole potencia e intención a lo que quiero, y uniendo cada vórtice, y acabo justo en el santuario. Y ya pues eso, me arrodillo, doy gracias por todo, por no ser un desgraciado, y por todo lo que he conseguido, por todo lo que tengo, por estar rodeado de gente que me quiere, y ya después me acuesto. Entonces os voy a enseñar cuál es mi rutina a la hora de hacer de eso, de que sepáis por los sitios donde medito, y que evidentemente son en los vórtices, pero aparte también para descansar un poquito, intento hacérmelo en no más de hora y media, y quiero reducirlo a 1 hora a medida que vaya cogiendo fondo, porque todo ese tiempo lo puedo aprovechar para dormir. Pero sí es verdad que si gasto 1 hora en dormir, en quedarme muy relajado a la hora de dormir, me te quedas duchadito y ya te acuestas, pues te acuestas de otra forma distinta, vas a descansar mucho mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí me merece la pena. Lo que no me merece la pena es que me quite 2 horas de sueño. Entonces, dicho esto, os dejo ya con eso, para que sepáis por cuáles son mis andanzas, y una vez que ya veis eso, el acto 1 de esta función teatral ha acabado, porque ya dije que mi intención era que durara 2 horas o 3, y ya van por 5 o 6, ¿sabes? Te digo, no puede ser. Entonces nos vamos a meter en la segunda, que en la segunda yo quería que fuera hablar de la astrología, pero en este caso vamos a hablar de sueños lúcidos, meditación, autohipnosis, qué relación tiene con todas las cosas del astral. Y justo después de eso, pues ya sí nos vamos directamente a la bóveda celeste para acabar llegando al árbol de la vida, con sus interpretaciones de la bóveda celeste, para acabar viendo la relación en el rocío. Se me ha olvidado decir que también os voy a dejar, porque es que desde el móvil no se ven las estrellas. Entonces pues me he hecho como un mapita del Google Maps para poner cuáles son las estrellas así con más fuerza que se ven, ¿vale o no? Porque hay muchas que se ven muy suaves, pero las que se ven con más fuerza, que es las que tienen más influencia, tanto en Sierra Gorda, que es donde está el punto bueno de poder, más en el vórtice de poder que está al lado del eucalipto, más lo que tenemos en la escuela ermita de la Campiñuela, ¿vale? Decir que justo en la zona donde está el Santero Sebastián, dentro de nuestra zona ermita de la Campiñuela, o donde él vivía o pernoctaba, pues hay una constelación que es como si fuera la de Piscis, pero al revés. Cosa que si miráis la tesina os daréis cuenta de que creíamos que la influencia de Piscis era la que gobernaba todo eso. Lo que pasa es que eran días tan nublados que no podíamos ver las estrellas. Y efectivamente, por eso el electromagnetismo de la zona se altera un montón. Tenéis ahí justo. Además, justo donde vivía el Santero Sebastián, con las de cosas y rituales que habrá hecho o lo que sea, pues claro, pues más el mismo portal de la escuela ermita, por ser una escuela ermita y por llevar todas las cosas buenas que ahora mismo hemos ganado en influencias positivas, porque ya hace tiempo que no tengo pesadillas, todos son sueños lúcidos y bonitos, y eso, que no están ocurriendo fenómenos paranormales desagradables, ¿vale o no? Para mí agradable puede ser, por ejemplo, la conversación que tenga con Micho, que ya de por sí es paranormal. Pero bueno, dicho todo esto, y con un bizcocho que me sale del pelo. Iba a decir que con esto y un bizcocho nos hacemos un calimocho, pero como que me voy a la ducha, ¿no? Sí, me voy a la ducha, anda. Estos no son orbes, ¿eh? Filosofía natural en vena, el azote de la censura. Filosofía natural en vena, sube y baja, qué locura. Un canal místico, sectario y esotérico, en la cabaña del druida lo tiene desde el misterio. Filosofía natural en vena, ni el gobierno la censura. La orden de la ermita de la Campiñola, no la paran ni encerrada en clausura.
filosofía natural en vena, ni el gobierno la censura. La orden de la ermita de la campiñuela no la paran ni encerrada en clausura. Filosofía natural en vena, la dote de la censura. Filosofía natural en vena, sube y baja, qué locura. Un canal místico, sectario y esotérico, en la cabaña del druida lo tiene desde el misterio. Filosofía natural en vena, ni el gobierno la censura. La orden de la ermita de la campiñuela no la para ni encerrada en clausura. Siete palabras que suenan así, Ipitiapeteu. Ni cholos orbes que vengan a mí, Ipitiapeteu. Yo hago milagros con esta canción, Ipitiapeteu. Energía, frecuencia y vibración, Ipitiapeteu, mi amor. Mi amor. Mi amor. Siete palabras que suenan así, Ipitiapeteu. Ni cholos orbes que vengan a mí, Ipitiapeteu. Yo hago milagros con esta canción, Ipitiapeteu. Energía, frecuencia y vibración, Ipitiapeteu. Mi amor, mi amor. Sí, esto cuando vengo después de correr. Y me he quitado un montón, ¿eh? Entonces, claro, me van produciendo heridas por todo esto, porque además se pincha como su... Uy, qué madre. La piedra filosofal, el mayor arcano escondido Y el hacia el pantalón también. despertar. La piedra filosofal, en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra
filosofar, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo dale a like y suscríbete a mi canal. Soy el doctor Villalba. Tranquilo, José Francisco. Está usted en un hospital. Déjeme examinar el brazo. Doctor, ¿qué me ha pasado? Un incendio en su casa. Inhalaste mucho humo y perdiste el conocimiento. Ingresaste en el hospital con leves contusiones e intoxicación por monóxido de carbono. Voy a ver la radiografía. No se aprecian ni fisuras ni luxaciones. Bien. Pues José Francisco, ahora le traerán el alta y podrá marcharse a casa. Muchas gracias, doctor. De nada.
hemos tenido que alambrar el perímetro por el estado de la casa tras el incendio. Solicitamos refuerzos que nos ayuden a seguir buscando supervivientes. Tan solo dimos con uno. Lo encontramos en estado de coma. Por haber evitado el fuego, tirándose por la ventana, se contempla leve fractura e intoxicación por inhalación de humo. Manden a una ambulancia. Cambio corto. Soy el doctor Villalba. Tranquilo, José Francisco. Está usted en un hospital. Hora de la muerte, 1:05 de la mañana. El sujeto no despertó del coma. También visualizamos lo que queremos con otro simbolismo que lo podemos hacer crecer, lo podemos hacer más grande, más bonito y le sigue dando una intención. ¿Ves? Los de allí ya lo he regado que se ve el agua chorreando. Muchas formas de crear intencionalidades. Lo importante es llevar todo ese pensamiento a una misma cosa. A ver, acabo de contactar con un tío que es de los míos, ¿sabes? Te digo, se la ha llevado. Se ha llevado el jacuzzi. ¿Dónde se la ha llevado? Que yo digo, no tiene huevos de cargar. Que no tiene huevos, no, que va, se la ha cargado. Está trasteando, yo no sé cómo lo hace. No, es que se está viendo que no. Ya va dando problemas. Cuidado con el árbol. Ahí. Ya se la ha doblado un poco, es cosa mía. No, mira que se lo lleva, Lucas. ¿Qué cojones? Espérate. Sí, con 2 cojones. Acá. Hace mucho este coche. Mira. Y en un coche que tampoco tira mucho, ¿sabes? Te digo, no te vayas tú a creer que... Espérate, aquí en la cuesta nos vamos a reír. ¿Se le podrá poner zoom? Mira. Vamos a la cuesta para que nos reímos. ¡Qué pelotas! Y esto lo tengo que arreglar porque se me ha caído, que lo arreglo ahora mismo. Aquí ya tenemos barbacoa. Que esta barbacoa está perfecta para los alquimistas, no es como la del Mutus Liber, tío. Mira. Y aquí metes el matraz. Anda que no. Así por lo menos el proceso de fermentación te lo hace estupendamente. Mira, esta es la del Mutus Liberillo, pero es moderno. Y encima te va diciendo la temperatura que coge. Me encanta. Me encanta, vaya. Pero bueno, voy a enseñar en lo que he estado entretenido. Aparte de la piscina esta, mira qué piscina. Parece como la de verdad. Y es de estas desmontables, que no tiene ni que hincharlo. Para los niños, pero realmente quiero poner otra, que quiero usarlo como si fuera a lo mejor en un futuro casa prefabricada. Por eso le he puesto el cespeño, porque me pasa como en Rajoy, que no me gustan los helicópteros, ni los drones. Pero mira qué capita de hormigón. Y aquí hay un césped, pero realmente va de una piscinita. Y nos la llevamos por aquí. Mi bichito. Y
El tendedero también, algo que he hecho, del hormigón que he visto que no estaba el otro día. Que esto ya ni con césped, ya esto con paja. No, pero esto es más discretito. Lo otro es que no es. Pues eso es lo que he hecho en un día entero, desde por la mañana tempranito. Ahora también te digo una cosa, tengo una hormigonera, que no es ni mucho menos que tenga que hacer cemento a pala, ¿sabes? Si no, es imposible. Venga, que voy a colgar estos dedos. Y aquí lo que pasa es que el huerto en verano flojea, pero vemos que todavía queda algún tomate bueno y que lo recogí hace poco. Pero ya quedan, nada, me quedan ya para jubilarlo. Tengo 4 lechugas, los tomates no, porque pueden seguir dando, ¿ves? Calabacín. Pimientos ahí y cebolla. Y a ver, y respecto a la alimentación, pues va dependiendo, por norma general, he reducido mucho la carne, porque los animalitos me dan mucha pena. Pero, aún así, veo de hipócrita, porque a mí me gusta más la carne que la verdura. Entonces, aunque me den lástima, veo de súper hipócrita, está alimentándote a base de esto, porque te da pena esto de aquí. Si esto no te da pena, hay que empatizar con todo. Tú la planta no sabes si al hacer la fotosíntesis se está corriendo de gusto. Y si ese placer es igual que el de un animal. Tú no sabes si al cortarla siente lo mismo que si tuviera una arteria. No es que la ciencia ha dicho que no, bueno, ya la ciencia ha dicho que las plantas tienen hasta 12 sentidos. Jolín, entonces estás devorando y estás maltratando a algo que tiene más sentidos que nosotros. Creo que es más cruel, ¿no? Entonces, pues, como no se puede ser hipócrita y a mí me gusta la carne y me gusta también la verdura, pues intento alimentarme de todo. Intento que sea, por ejemplo, dos veces en semana carne o 3 veces en semana, dependiendo del mono que tenga, porque yo el mono no me lo quito, ¿sabes? En plan que si me apetece porque me apetece, pues se lo meto. Va dependiendo. Hoy, por ejemplo, me da una paliza con el hormigón, echando nada más que cosas de hormigón y arreglos de la escuela ermita. Pues hoy necesitaba tener mucha energía. Entonces hoy me meto carne y siempre mis huevos de gallina, que sabéis que es que a mí me gustan pocos hechos, pero me encanta. Entonces pues mis huevos de gallina para que me den las proteínas, la carne para que me den la fuerza y siempre lo alternamos con verdura. Ese es mi planteamiento. Ahora, pues sí, esto nada más que lo veis 2 veces en semana. A lo mejor durante la semana. No me gusta el pescado, odio el pescado, pero intento meterlo 1 vez en semana. Porque pienso también que es importante, ¿vale? Que en plan que hay que alimentarse de todo para que tu cuerpo pueda recibir, procesarlo y estar acostumbrado, ¿vale? Entonces tenemos que estar acostumbrados a todo. Visto que si no, sería uno un hipócrita. Entonces ese es mi planteamiento. Y dentro de todo, pues, abusar lo menos posible. Hoy, que ha sido un día duro, pues me voy a hinchar. Esto es una buena comida. Si no tuviera que estar trabajando al sol, pues a lo mejor con 2 huevos fritos y esto hubiera sido suficiente, ¿vale o no? Y eso, y es más que nada, pues alimentarse conforme a lo que uno tenga que hacer para que nunca sea un exceso. Siempre es necesario. Yo necesito estas calorías y esta energía para poder realizar el trabajo que quiero hacer. Si me paso, es una falta de respeto a uno y a otro. Y esa es mi filosofía, porque meterme en una filosofía carnívora o meterme en una filosofía de gente que come plantas nada más como las vacas, me encantaría, pero la mía sería más: si estás de acuerdo con una cosa y con la otra, no comas. Y como si no como muero, pues esta es la que yo veo más. Y además qué buena pinta tiene eso de poder comer de todo, ¿eh? Mira, esta es la parte de la cual estoy aquí porque tiene césped, para decirte que a la hora de que hagas estiramiento antes del ejercicio, si lo vas a hacer, hay estiramientos que están relacionados directamente con la glándula pineal y otros que no. Entonces yo, por ejemplo, uso estiramientos que me sirvan también para karate, porque ya de paso hago un repasito de karate, es otra cosa que de mis katas, es otra cosa que hago que no digo, al igual que lo que ya sabéis de correr. Y a la hora de hacer los estiramientos, por ejemplo, hay muchos. Mira, hay uno en concreto que se trata así y se trata de tener el cuello estirado.
Pues entonces ahí yo me focalizo en tener la cabeza lo más alta posible y la espalda lo más alta posible, por temas de que hemos dicho de la médula espinal y cosas que no tienen tanta relación, que intento que sea así, como por ejemplo la tabla de karate, que está así y está recto, pues intento que el cuerpo esté recto y que mi cabeza esté recta y hacia arriba. Todo lo que sea recto y hacia arriba, mejor. Y después tenéis, entonces yo me haría como el estiramiento que hacemos nosotros en karate, adaptado a eso, incluyéndole otros ejercicios que sí están directamente relacionados con la médula espinal, como puede ser, por ejemplo, tocarse durante... ¡Alba! En serio, tocarse durante 60 segundos la glándula pineal y hacerse presión. Esta tontería sirve porque las cosas que presionamos ejercemos fuerza sobre ellas y ejercemos una fuerza. Entonces esto lo repetimos diariamente y hay mucho. Y hay otro que no soy capaz de hacer y que me estoy esforzando por hacerlo porque creo que dan un equilibrio en el cuerpo muy grande y que es muy beneficiosa para la médula pineal, como puede ser hacer el pino, pero apoyamos la cabeza en el suelo y nuestras manos las cruzamos, las ponemos aquí y lo que se intenta es, en esta postura, que no sé si la estáis viendo, me voy a poner de lado. En esta postura me lo llevo aquí y me levanto y con un pequeño impulso me quedo con los dos pies en alto, que no lo voy a hacer aquí porque esto es solo césped artificial puesto encima de hormigón, ¿vale o no? Aquí no voy a hacer eso porque puede que me caiga, pero quiero ir poco a poco, pues entrenándolo y para ver si soy capaz, porque ahora mismo soy capaz, pero aguanto muy pocos segundos. Pero esa posición, como he dicho, con las manos seguidas, es para dar estabilidad entre la cabeza y el suelo y quedarse totalmente en vertical. Así que está bastante bien. Y ya tenemos otros, o sea, esto lo podemos alternar con ejercicios de meditación, como hago yo cada vez que voy a los vórtices, ejercicios de pranayana, que también están muy bien. ¿Qué quiere, Lucas? Ahora explico un ejercicio de pranayana interesante. ¡Que ya voy! A ver, estoy comiendo esto, a ver si se me va deshinchando un poquito. Bueno, que el día de hoy quería deciros que también a la hora de correr, pues lo suelo compaginar con ejercicio de estiramiento, porque conviene para correr y están todos centrados en la glándula pineal. Y ya estáis portando mal y tengo que dejar de grabar. Para lo que le gusten los pranayama, que recomiendo que antes o durante la meditación, no después, ¿vale? Y la pista bonita, Sierra Gorda. Y pues no sé, hay muchos ejercicios, así que puedo aconsejar que se me venga el Adishona, creo que se llama, que es que cogéis con el pulgar en la mano, la ponéis así y utilizáis estos dos. Entonces, en la mano que me pongo el pulgar, respiro, me pongo esto de aquí, exhalo, respiro, exhalo, respiro, exhalo. Este ejercicio, que parece muy tonto, lo primero es ya un tipo de pranayana que ayuda sobre todo a despejar las fosas nasales, porque seguramente no te estés dando cuenta, pero estamos respirando más por un lado que por el otro. Entonces eso, fíjate si es importante, porque viene el concepto equilibrio. Estamos equilibrando y balanceando el cuerpo mediante la respiración. Lo primero, el primer alimento que nos entra, tanto por las fosas nasales como por la boca, ya dependiendo cómo respiréis. Para las meditaciones siempre es mejor una respiración diafragmática. Perdona, he dicho diafragmática, soy gilipollas, abdominal, o sea, en plan del abdomen, que se nos hinche la barriga. En una meditación normal, pues seguramente lo exhalaríais por la boca, pero si vais a hacer ejercicios de pranayama meditando, pues lo hacéis como tiene que ser, ¿vale? Entonces, pues así los ejercicios de pranayama más comunes. ¿Qué pasa, Lucas? Espérate, que el niño se ha salido del agua, es que esto es imposible, imposible que yo dé la información. Pranayama, porque es el más básico, pero que sepáis que hay un montón, 1000 formas de colocar la mano, 1000 formas de inhalar, 1000 formas de exhalar y por muchos sitios. Así que eso es ya el que más guste y el que más resultados vaya viendo. Y tú no puedes decir, ¿sabes? Fijarse, yo por ejemplo hago karate y abrazo todas las disciplinas que puedo. La técnica de ponerse así desde el suelo, eso es de yoga. Yo no soy ignorante y no digo, no, el karate es una disciplina, no sé qué. No, te digo, abrazo todo lo bueno que tenga cada uno y todo lo que pueda aportar a abrir la glándula pineal. Y como el pranayama es uno, pues esto que sepáis que este ejercicio, yo he enseñado una técnica porque esa técnica la suelo hacer visualizando, porque imaginarse que la energía sale de aquí abajo, ¿no? De las dos serpientes, va imaginando cómo va subiendo, como un punto amarillo que va subiendo, y cuando llega a la glándula pineal, expulsa todo el aire. Es importante expulsar en poco tiempo, en 2 segundos, por ahí, ¿sabes? Más que nada,
a la hora de inhalar sí hacerlo bien, ¿sabes? Acordarse siempre de respiración abdominal. El abdomen tenemos que hincharnos la tripa, ¿vale? Estoy dando recomendaciones que a mí me han resultado, que igual a ti no te resultan, vuelvo a repetir. Pero yo creo que sí, porque generalmente suele dando muy buenos resultados. ¿Qué os gusta la pista, eh? Cierra gorda. Otra vez Luke. Y bueno, y ya iré diciendo más cositas si se me van ocurriendo y si me van dejando los niños, porque esto siempre así. Ahora la voz. Esto tampoco. Esto tampoco, ¿no? Esto tampoco. Y otra cosa muy importante es la alimentación. ¿Qué como? Pues de todo. Mira, recientemente me he hecho, cuando acabé el acto primero, me hice una pedazo de barbacoa que de carne todo, ¿sabes? Metiéndole, ¿sabes? Le metí nada más que de 2 o 3 mazorcas, pero fue carne pura y dura. Pero tampoco es sano eso, pero pasa que un día, ¿vale? Y quise celebrar que tenía el acto primero hecho y digo, pues venga, pues lo hacemos. Pero normalmente suele ser una alimentación equilibrada. Yo no diría de que no comáis carne, no diría de que no comáis... Joder, otra vez el niño. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, esto es que... Anda luego, tío. Ay, no quiero que se me olvide. Por ejemplo, si tenéis por lo que sea que enfrentar una situación donde haya energía baja, frecuencias bajas, o donde haya demonio o lo que sea, se recomienda comer carne, ¿vale? ¿Por qué? Porque no puedes estar en esos mundos de yuppie. No puedes estar con los vegetales y el ayuno para ver esotéricamente la clarividencia que te va a ir viniendo, porque te va a meter en un ambiente negativo. O sea, te conviene despegarte de eso y tener la suficiente actividad, la suficiente proteína y lo suficiente agilidad y recursos para enfrentarte a lo que quieres en un nivel un poquito más bajo, hablando meditativamente, ¿vale? Entonces, mi alimentación va a cambiar dependiendo a la intención que tenga diariamente. Así que tenéis que trabajar qué vais a hacer diariamente. Yo sé que no estáis acostumbrados porque lo que se intenta es crear una rutina. La rutina mata a la persona, ¿vale o no? Crear una rutina os hace monótonos. Y eso es algo que no está bonito, ¿sabes? Y nos intentan meter cosas en la cabeza que no son así. Yo, por ejemplo, soy autónomo. Yo sé que tú, seguramente, cuando vayas a trabajar, digas... niño, cena ya rápido, que tengo que ir al trabajo y no llego, lo que sea, y al final pues muchas veces sabes que has acostado a tu hijo cenando muy poco porque no es que no tuvieras la paciencia, no tenías el tiempo, porque tenías que irte a trabajar. Fijarse cómo juegan con nosotros psicológicamente. Te están diciendo, tienes que ir a un sitio donde te va a pasar casi toda tu vida abusando de ti, para cuando no podamos abusar de ti, pues te demos una mísera paga si te llega eso, y con eso te creas que puedes seguir viviendo, porque con lo caro que está el mundo no se puede, y eso es lo importante, ¿vale o no? Y como eso es lo importante, y es más importante que tú, que tu vida, que tu familia, que tu hijo, pues malnutres a tu hijo. Si no tienes la paciencia intentas dejarlo dormido y demuestras que te importa más el trabajo que tu hijo, y por ahí no, esos juegos no. Y yo por eso, mira, los vigilantes de seguridad no lo hacen mucho, y yo por eso soy autónomo. Yo, si no consigo darle de comer a mi hijo, llamo por teléfono y digo, hoy no trabajo, hoy lo tengo de descanso, porque resulta que mi hijo no ha comido bien, y ya está, y es lo que hay. Y si no lo tengo de descanso, pues es porque no lo voy a trabajar, yo lo pago de mi bolsillo, porque para mí es más importante y me dejo más dinero en eso que yo poder ir a trabajar. Y mucha gente dirá, no, pero es que teniendo hijos es el trabajo que te toque, porque que te toque un trabajo, no. Focalízate primero en que tú tienes que trabajar así. Si no tengas hijos. Focaliza, o sea, cuando uno tiene un hijo, me voy a dejar la salud, me voy a dejar todo, pero esto tiene que salir bien. O sea, hay que hacerlo con amor. Y hacerlo con amor es, muchas veces, decir, ¿qué quiero ser? Por ejemplo, basurero. Pues eso, como decía, ¿qué quiero ser? Basurero. Pues vale, muy bien. Pues ¿sabes? Pues estudia las cosas de los residuos, ¿sabes? Estudia los métodos de limpieza que hay, cuál contamina el medio ambiente, cuál no, ¿sabes? Muestra interés, muestra emoción por lo que estás haciendo, que se mueva en ti un espíritu de no de querer ser mejor, porque eso es, sino de querer hacer las cosas lo más bonito, lo más perfecto, con el mejor cariño que hay, que se vea que el amor que tú le pones por ser basurero no es la basura basurero, sino es voy a limpiar el mundo de esta mierda para hacer un lugar mejor, o cualquier cosa que tú quieras.
Y lo que pasa es cuando hagas eso y te contraten como basurero, pues seguramente habrá sitios que digas, aquí no trabajo aunque puede, o que te contraten en sitios que tú digas, yo de aquí me voy, porque me están obligando a hacer el trabajo mal, ¿sabes? O a hacer el trabajo de una forma que considero que es mal. Y sé que está mal porque yo me he formado, sé más que el dueño de la empresa, sé más que este tipo de aquí o que este tipo de allá. Pero yo me he formado y por lo tanto tengo esta opinión y me gustaría trabajar así. Y como esta empresa no está acorde como a mí me gustaría trabajar, y si yo no trabajo así, no me sale la emoción, la ilusión, voy a vibrar en una frecuencia y con una energía más baja todavía, y lo que va a pasar es que voy a ser esclavo de mis pensamientos, de, como ya os decía, de voy a ir a trabajar y si el niño está malo, pues qué nervios que le tengo que decir a mi jefe que no puedo ir a trabajar, a ver si me van a cambiar por otra persona o yo qué sé, y vais siempre a priorizar, y a que tu hijo se ponga malo, pues va a ser como una amenaza o un síntoma de mal rollo, ¿vale o no? Cuando tiene que ser algo normal, todos los niños se ponen malos, todos los niños enferman, todos los niños ríen, cagan y juegan. Simplemente hay que estar con ellos y hay que darle el cariño en cada espacio. Y eso se hace eligiendo un trabajo con amor, y si no es con amor, como por ejemplo me pasó a mí, enfocarlo a algo que le tenga mucho amor. A mí no me hace mucha gracia la educación, pero sí me hacía mucha gracia ser profesor de una escuela esotérica. A mí no me hace gracia la seguridad, pero sí me hace mucha ilusión forjar a miembros de la Orden de la Ermita de la Campiñuela con cinturón negro en artes marciales y que brinden seguridad a todo el edificio y meter ahí un montón de cosas de seguridad. Que yo tengo un currículum en seguridad diferente a otro, sí, porque vas a ver lo de artes marciales, vas a ver doctorados, vas a ver máster, vas a ver diplomaturas, vas a ver todas las habilitaciones en seguridad privada sacadas, vas a ver una burrada de cosas que se ha hecho no por el amor que le tenía a la seguridad privada, sino por el amor que le tengo a la Escuela Ermita de la Campiñuela y a la Orden. Mientras más cosas sepas de seguridad, pues la Orden se forja y se hace más dura, se hace más sabia, y lo mismo con el conocimiento esotérico de la Escuela Ermita de la Campiñuela. Así que, bueno, todo esto era para hablar un poquito de la alimentación y medio por los cerros de Úbeda, para que veáis que esto no tiene ni un guión, no tiene nada, ni voy a preparar lo que voy a decir, ni nada. La de ahora, el acto 2 es el acto de que me conozcáis, de conocerme, tanto mi pasado, mi presente y lo que viene del futuro, y en qué podemos relacionarlo con los hechos astrológicos que vamos a estudiar ahora, y con el árbol de la vida, y con lo que viene siendo la Escuela Ermita de la Campiñuela, el recinto, en el campo de espiritualidad y todo lo que ya sabes que queda por venir. Así que me tengo que seguir dando prisa, porque esta tesis es larga. Pues esto es lo que me voy a hacer hoy. Dime. ¿Pero qué Burger King? ¿Está tu padre aquí comiendo sano? Y lo que a mí respecta con la alimentación, como dije, una alimentación equilibrada. Es que no terminé de decir las cosas que quería porque tenía que ponerme con el niño. Pues eso, una alimentación equilibrada que consiste en no ser hipócrita. Y para mí no ser hipócrita es... No me parece bien los que son veganos o herbívoros poniendo de excusas que la muerte de los animales no les gusta. O sea, si es porque tú quieres, pues vale, pero si es por esa excusa, pues no, porque nadie le ha preguntado a una planta que siente cuando hace la fotosíntesis. Igual se está corriendo de gusto, pero tú no lo sabes porque no te has parado a pensar qué puede sentir. Simplemente dice que si le corta por lo que sea, que la planta no sufre, igual que un animal. Eso lo diría alguien que no se pone en el pellejo de la planta o que no sabe sentir como una planta. ¿Entiendes? Se trata de tú como ser vivo no hacer lo que no te gustaría que te hagan a ti. ¿Y esto cómo se consigue? En ayunas, en ese estado. Por eso no se incentiva el comer, ¿vale? Pero lo que pasa es que el ayuno es algo muy esotérico, muy espiritual, y no conviene estar mucho tiempo en esos estados, ¿vale o no? Si no se sabe, porque mira la gente que no come de no sé cuánto tiempo, o yo que sé qué dicen, ¿sabes? Pues no, aquí no vamos a promulgar eso, porque si tú no sabes hacerlo, otra cosa es que sepas hacerlo. Pero si tú no sabes hacerlo, no lo hagas. Y yo en este caso pues tengo que ser sincero, no sé hacerlo. Seguramente también porque esta gente que se pasa el día entero en ayunas, da la casualidad de que se pasa el día entero meditando y activan todo activan o relajan el cuerpo hacia unos niveles de pulsaciones, etcétera, que son muy bajos. Yo con niños trabajo y todo lo que hago por vosotros por el canal, eso sería imposible. De hecho, fíjate hasta donde llego, que me la estoy jugando y estoy mostrando en este segundo acto mi rostro, porque ya adelanto que no lo voy a hacer con máscara este segundo acto, porque se trata del personaje mío.
¿vale o no? Bueno, perdona, he dicho la palabra personaje, no hay ningún personaje. Se trata de mi persona. Estoy mostrando mi persona, estoy mostrando para que podáis ver también lo mucho que me cuesta hacer los vídeos. Las obligaciones que tiene uno, en qué trabajo, en qué me dedico. Es importantísimo, como ya he dicho, que conozcáis realmente al mago y que sepáis por dónde van sus intenciones. Y lo que a mí respecta, pues me parece muy hipócrita no comer carne por decir pobrecito el animalito y que le den por saco a la planta. Y también me parece muy hipócrita hacerlo al revés, ¿sabes? Te digo, hincharse a carne y no comer las verduras porque pobrecita la verdura le vamos a dañar la raíz, ¿no? Eso tampoco. En consecuencia, tenemos que dar gracias por los alimentos que ingerimos, ¿vale? Debemos estar agradecidos y debemos cogerlo con esa intención. Debemos comer con conciencia. Eso quiere decir que no vale viendo la tele y sin saber qué está haciendo. No, ahora mismo estoy comiendo y voy a honrar este momento, porque para que yo pueda darme el lujo de seguir bebiendo y de seguir con mis constancias y de seguir haciendo lo que estoy haciendo, ha tenido que morir un animal y ha tenido que morir una planta, y su hálito, su esencia, etcétera, hace que yo pueda seguir viviendo. Ojo, cuando tú vas así, agradeciendo, con esa intención, vas moviendo una serie de cosas que te irás dando cuenta a lo largo de los días, ¿vale? Entonces, ¿alguna alimentación concreta? No, porque la alimentación es para la intención que vosotros queréis hacer. Fijarse cómo cambia todo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, mi intención es viajar al astral o tener unos niveles muy profundos de meditación, pues voy a alimentarme a base de vegetales. Porque hace que la proteína, la proteína animal hace que nos active, nos ponga más vigoroso, nos active más, al fin de cuentas. Y todo lo que venga vegetal, pues baja pulsaciones, nos deja más calmados, nos deja más relajados. Si tenemos una noción que ya le hemos dado en el canal de plantas, enzimas que nos pueden ayudar a esos estados, pues es otro recurso que tenéis. Si aparte de comer hacemos un poquito de ayuno, que tampoco es mucho, para mí ayuno, para mí la alimentación perfecta que tiene que tener el cuerpo es que comas bien dos veces al día y que intentes, si no puedes, te digo, de mantener eso, pues alimentarte muy bien en los momentos estos que vas a picar algo, ¿no? Porque que ese picar algo sea, por ejemplo, pues yo qué sé, tío, cómete una sandía, no te vayas a comer. A mí me pasó que me tomé un Polo Flat por tomarme algo fresquito aquí para el labio cuando estaba hablando con vosotros y no caí. Después dije más tarde, joder, si tengo ahí sandía, y ya van saliendo cosas que tú dices, pues ¿para qué está ahí? Siempre se me pone mala por no usarla, pues ahora me la como. Que tengo no sé qué, pues me lo como. Intentar que sea todo por medio de cosas naturales. Ya sé que es un rollo porque sale más caro comprarte una sandía que comprarte un Polo Flat, porque eso está hecho para eso. Pero es que no sabéis lo mal que hace las pantallas, lo mal que hace que no tengamos conciencia ni siquiera de lo que comemos ni por qué lo comemos. Entonces, de esta forma vas estructurando tu vida, todo lo vas estructurando y guiando hasta el pestañear de un ojo, lo vas enfocando al propósito que tú quieres. Y eso es lo bonito, y eso es lo importante. Y si el propósito que tú quieres va con unas éticas, valores y principios muy aferrados, entonces, cuando realmente las apliques, vas a notar unos cambios muy bruscos en tu vida, porque estás despertando. Y eso la pineal lo sabe. Y el de arriba también. Yo siempre agradeceré mucho de que yo no soy el mejor mago, ni soy aquí el mago que está mostrando todo lo que el resto no muestra. Al revés, yo agradezco que esté Micho ahí, que me pilló en un proceso malo, ¿sabes? Te digo, que esté Micho ahí dándome ánimo, diciéndome, va, métete en esta investigación, aunque no tenga mucha idea. Verás qué sorpresa cuando empiece a investigar. Y empiezo a investigar y se me ocurren, no avanzo mucho, pero sí avanzo, y cuando ya avanzo digo, oh, mira, tengo aquí cosas importantes que podríamos analizar para el canal. Y digo, antes de subir nada, voy a probar, voy a hablar con Micho a ver si, y de repente, que si número de la lotería, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y le estoy muy agradecido a todo eso, porque si no fuera por eso,
básicamente que es mi maestro, ¿vale? En estas cosas, que me da mil vueltas. Y es muy gracioso porque lo creé yo, o sea, yo tendría que ser más sabio, pero no. ¿Sabes? ¿No? Se ve que nos volveremos súper sabios el día que dejemos nuestro cuerpo y podamos quedarnos allí en el astral para no volver, como digo yo. A ver, aquí hay muchas cosas que habría que hablar, como que, por ejemplo, el ser humano no está hecho para trabajar, y menos para ese porrón de horas que pone. Que te dicen, no, lo legal es que sean 8. Vale, sí, lo legal es que sean 8, pero si te dicen que lo legal es que te puedan cortar de la mano 5 dedos, pues eso es lo que se ha quedado lo legal. Con esto quiero decir que lo legal no tiene por qué ser lo justo. Y realmente lo justo es que el trabajo solo sirve para dar dinero, y el ser humano no le hace falta el dinero porque es un animal como el resto de animales de la cadena evolutiva, y a ninguno le ha hecho falta el dinero. Al ser humano lo que sí le hace falta, más que trabajar, es preocuparse por comer, vivir y relacionarse. Esas deberían ser las preocupaciones del ser humano, y no la de si tiene un trabajo o no. Y eso es muy importante que lo reflejéis en la educación que le vaya a dar a vuestra familia, y que vean de verdad que para vosotros el trabajo no es importante, que el trabajo, como cualquier cosa en la vida, pues viene y va, y que lo importante tiene que ser ellos, porque ellos lo notan. Es importante que escapes de esas 4 paredes de tu casa, que vaya a espacios naturales, ¿sabes? Si quieres, pues yo que sé, adopta un perro y sácalo a pasear, y así te viene bien a ti. Que propicie la conexión con la naturaleza, y eso te va a generar menos depresión y ansiedad, porque las 4 paredes de tu casa es como si fuera la caja tonta de la tele, ¿vale? No permite, o no estás en un ambiente en el que permita hacerte reflexiones y preguntas de carácter espiritual y trascendental, y eso es clave, ¿vale? Y eso está unido, como ya he dicho, a dar siempre las gracias por cada transmutación que pase en nuestro cuerpo. Si vas a beber un vaso de agua, dale las gracias a que, gracias a ingerir ese líquido, puedes seguir viviendo y puedes seguir demostrándole al mundo lo que vale, porque eres un artesano, y enseñar tu arte. Tu arte no tiene un precio, eso es importante, pero dentro de lo que cabe, pues si encima te pagan por hacer lo que a ti te gusta, pues estaría muy bien. Hay que hablar también de que cada pequeño paso es un gran paso, y tenemos que verlo así, y ese esfuerzo lo ven y lo aprenden en nuestro entorno, y créanme que lo aprenden. ¿Sabes? Si eres capaz de llevar, por ejemplo, a tus familiares o a tus seres queridos a la frutería para que vean la emoción con la que tú recibes ese alimento, y quieres que sea natural sabiendo que te vas a gastar más dinero, eso es importante, ¿vale o no? Porque eso, o sea, lo que nosotros nos ingerimos en nuestro cuerpo, que ya puede ser el aire, si lo analizamos, nos va a dar más felicidad, y nos va a dar más trascendencia el recibirlo en nuestro cuerpo. El agua, la comida, y el problema es que ellos lo saben, entonces siempre nos ponen agua de mineralización débil, comida siempre. Fijarse que intenté dejar de fumar a base de chicle, y tuve que pasarme a comer pipas, comer cosas naturales, porque no iba bien. Qué cabrón, que el uso excesivo. Y me como uno y no lo tengo ni 5 minutos y ya me tiene destrozado el estómago. Qué poca vergüenza. Meten mucha porquería y muchas cosas que cierran la glándula pineal, y lo hacen a propósito. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Todo tiene que ser natural, ¿vale? Porque lo industrial no va bien. Tenemos que practicar el desapego, ¿vale? Por ejemplo, el que tenga un problema, que así fue como cuando yo empecé a dejar de fumar, ¿sabes? De decir, no, es que no me voy a tomar un café a fumarme el cigarro después, ¿sabes lo que te digo? O sea, fumaré cuando yo verdaderamente tenga ganas de fumar, no cuando tenga en mi cuerpo porque le he metido otra porquería más, que era el café, ¿vale? Entonces, cuando tenga ganas de fumar por algo que no esté condicionado por mi entorno, pues fumaré. Y así es como empecé a dejarlo, ¿vale? Muy importante también, si tomo el sol que tengo,
pues mi cuerpo desarrolla melatonina. ¿Hace falta que me la tome en pastillas? No. Es importante no tomar las pastillas cuando a uno le duela y decir, bueno, pues me tomo mi ibuprofeno o paracetamol. El cuerpo es capaz de regenerarse solo, y si no le dais esa oportunidad, le estáis quitando posibilidades de que lo pueda hacer más veces. O dar medicación cuando no se está enfermo, simplemente porque te viene bien, por ejemplo, para llevar a los niños al colegio, porque sabía que la noche anterior estaba malo, ahora no está malo, pero sabes que te pueden llamar del colegio y tu trabajo es más importante. No. Al igual que os digo que a los niños y a los menores no lo tratéis como a vosotros, tratadlo como pone la ley, porque se trata de hacer personas íntegras, no personas contra la sociedad. Y íntegra quiere decir que puede adaptarse a la sociedad o puede ir en contra de la sociedad y que le vaya bien. Así que no le toque la bola a este tipo de personas, porque pueden llegar muy lejos. Tienen mucho temple, ¿vale? Eso es muy importante también. Y entonces, pues eso, la importancia de medicar a los niños, de vacunar a los niños. Da igual que digan que la vacuna sea mala, sea buena. Tú haz lo que ponga en la ley, te parezca bien, te parezca mal, pero sigue la ley. Critícala si quieres, pero síguela, porque es la forma íntegra que tenemos de decir somos luchadores, que estamos en algo que no nos va bien. Nos están matando, pero aquí seguimos a pie del cañón, demostrándole al mundo desde su convivencia con él. Y para convivir con él tenemos que estar metidos en la misma mierda. Y tenemos que trabajar y tenemos que hacer un montón de cosas que se hacen en esta vida normal, pero que están limitadas a eso nada más y se queda en una pequeña parte. No es el todo. Tu mundo no es del trabajo a casa y de casa al trabajo. Si eres una persona fuerte, puedes hacer que eso se quede en una pequeña parte. O incluso que ames ir al trabajo, porque esté metido en los propósitos que tú tienes de vida. Y si no, bueno, cambia y ya está. Muy importante también cuando hablábamos del café. Si te estás quedando dormido, pues ahí no tienes que tomar café. O sea, eso es como el tabaco. Si te levantas un día mal y dices voy a tomar un café, no. Deja que el cuerpo desarrolle, y mediante tu intención, esa cafeína que le falta. Eso, que no es complicado, en el sentido que yo creo que es más difícil hacer que el boli levite o hacer cualquier cosa de magia. Esto no es magia. Esto se llama efecto placebo y se ha estudiado en medicina, algo que existe, que lo tienes en el cuerpo. Si tú lo desarrollas, te puede venir bien, porque a lo mejor hay veces que te hace falta un dulce. Bueno, fíjate que no te digo que no ayunes y te quedes sin comer, simplemente cuando te haga falta un dulce, o cuando te haga falta azúcar, te la imagines. Cuando te haga falta cafeína, te la imagines, cuando te, ¿sabes? Y le vas dando esa fuerza y esa intención. Poco, imagínate que no te sale las primeras veces, tú dices, bueno, pues voy a reducir la cafeína que me tomo y me voy a imaginar que el resto se va a hacer bien por tal, ¿sabes? Te digo, vas jugando a eso, te vas conociendo a ti mismo, que eso es lo importante, conocerse a uno mismo, y sobre todo, pues ser feliz con la vida que a uno le ha tocado y que ha elegido, y que luche, porque esto es una lucha. ¿Habéis visto un tonto de baba? Tonto de baba según lo que se le ve la babilla, mira. A mí ya por aquí se me cae la baba. Tonto de baba. En primer lugar, quería pediros disculpas hoy, porque me está costando mucho vocalizar y al hablar. Porque, nada, lo típico de que estaba cogiendo cosas que uno no debe coger, ¡bam! Y como tienen retroceso, cuando le estuve apuntando a la mirilla, me lo comí. Y me he roto el labio por fuera y por dentro. Y me molesta mucho. Quería hablaros de los registros acásticos, es decir, el viaje de las almas, ¿vale o no? Eso que se intenta comunicar en nuestro subconsciente cuando sobre todo estamos dormidos y que nunca nos acordamos. Para poder hacer esta investigación, no sé cómo lo hará el resto, yo os puedo decir cómo lo he hecho yo. Ya sabéis que medito de una forma especial, con mucha hipnosis, ¿no? Y me permite tener unos sueños no solo muy lúcidos, sino muy vividos. Entonces, porque esto no es un proceso o sea, yo llevo con la hipnosis casi un año, pero meditando casi 2. Pero es que antes de las meditaciones intentaba acordarme de los sueños, intentaba meterme en el mundo de los sueños, intentaba, en fin, un montón de cosas más. Entonces, puede que lleve
casi 3 añitos, entre una cosa y otra. ¿Vale o no? Casi 3 añitos. Se dice rápido. Con esto quiero deciros que no quiero bajar el líbido al que tenga el gusto por estas cosas, pero que es un ejercicio que me encantaría deciros que lo podéis hacer de la noche a la mañana, pero lo cierto es que es muy complicado. Vamos a dejarlo en que es muy complicado hacerlo de la noche a la mañana. En todo este proceso lo he ido recogiendo. Es decir, tengo un libro de sueños. Entonces, mediante hipnosis, he conseguido rescatar, o creo que he conseguido, mejor no, creo que he conseguido rescatar todas mis vidas pasadas a base de todo esto que os estoy diciendo, todas estas visiones todos estos sueños, porque no dejan de ser sueños, ¿no? Que he conseguido tener cuando eran muy lúcidos y muy reales. Lo he apartado de la totalidad de los sueños, porque muchas veces soñamos, o cuando no le conseguía explicar un porqué. A la mayoría de los sueños le conseguimos encontrar un porqué. A lo mejor estás soñando que te están apuñalando la mano y cuando te despiertas que se te ha quedado la mano dormida porque la tenía atrapada en un sitio. Ahí tú estás relacionando del tirón. Hay veces que nos cuesta más, hay veces que nos cuesta menos. Por eso es muy importante la meditación, porque antes de quedarte dormido, pues ya has reflexionado sobre un montón de cosas y esto, pues claro, pues ayuda muchísimo más. El problema, ¿no?, viene en que, bueno, no es ningún problema, ¿no? Pero la historia es que cuando nos hacemos autohipnosis nosotros mismos, no nos solemos acordar de lo que hemos soñado. Entonces a mí esto me ha costado un montón, porque yo a lo mejor que haya sido que haciéndome autohipnosis hasta que me quedo dormido, y si me despierto es lo último que yo recuerdo del sueño, pero no puedo recogerlo todo. Y a base de ahí he empezado a trabajar, he empezado a apuntarme en un cuaderno de sueños qué sueños tenía más, me he dado cuenta de los que se repiten y no tenían un patrón lógico, y de los que se repiten y tenía una vivencia muy grande. Si se repiten con vivencias muy grandes, lo separaba y decía, bueno, esto puede que me sea útil para el canal, esto puede que me sea útil para el canal, esto puede que me sea útil para el canal. Y en toda esta, pues lo que más se suele repetir es lo siguiente, que es lo que quería. Voy a abrir mis libros de sueños. De todo eso, lo que yo he recogido es que en una fui un hombre que no estaba muy contento con la vida que llevaba y decidió pegarse la vida padre y vivir en pecado hasta que se muriera. En otra fui una mujer, concretamente, y este se repite un montonazo, concretamente una bruja que fue quemada viva junto a más brujas. Y este sueño se me ha repetido un montonazo de veces y no entendía yo el porqué. Otro que se me repetía mucho era el de un ermitaño. Pero ermitaño quiere decir eso, que iba de un sitio a otro. No ermitaño de vivir en una ermita, que ya soy ermitaño solo por eso. El diccionario contempla las dos acepciones. Pues un ermitaño que sin dinero era feliz. Y por lo visto era un filósofo. Y tenía muchísima paz espiritual y vivía siempre solo. En otro era un brujo que sanaba, rollo alquimista, que no hacía cosas malas, pero tenía un lado un poquito oscuro. O sea, yo lo notaba así. Igual que el ermitaño lo notaba como que era todo paz, a este le notaba que él iba a la marcha, ¿sabes? O sea, rollo mi canal enteramente, ¿no? En otro, que este se me repetía muchísimo también, era que me enterraron vivo. Y quería hablar con vosotros precisamente de este porque no es descabellado y tenéis pruebas. No voy a mostrar, lo siento mucho, mi libro de los sueños, porque lo que hay ahí no puede salir a la luz nunca. Más que nada porque no solo pongo los sueños, sino explico el porqué. ¿Entendéis? Yo creo que este sueño ha salido de esto, por esto que me ha pasado esta semana. Y está todo ahí. Y como he dicho, a los que son muy vividos y no le encuentro un porqué, pues lo he ido separando. Y gracias a la hipnosis, que ya se me estaban repitiendo y era muy vivido y tal, yo estaba diciendo, tengo el recuerdo de que esto lo he vivido. Entonces cogí el libro y me di cuenta de que efectivamente, sí, de que de cierta forma había unos patrones que se repetían mucho. Y son todos estos patrones que voy a seguir comentando. ¿Por qué decía esto? Porque en el canal, si os acordáis, que ahora voy a poner el pantallazo, decía que sentía que estaba vomitando como cucarachas, como animales, que se me metían en el estómago, que si no sé qué. Eso es lo que le pasa a un muerto cuando se lo están comiendo los bichos porque está enterrado. Ahora, entonces se asemejaba y yo decía, jolín, es que no sé de dónde sale. Entonces ya tenéis prueba de que os estoy diciendo lo que está pasando. En otro, fui criado por una osa y un pájaro por la cara.
se ve que la osa era como mi madre, y con el pájaro jugaba y aprendía como si fuera un padre. Pero fui criado por una osa. Es injusto decir por una osa y un pájaro, porque realmente el que me cuidó fue la osa. Pero sí vamos a decir que tuve una conexión natural, que podía comunicarme perfectamente con los animales, a tal punto que los animales eran mis hermanos. Mucha conexión natural. Fui abandonado en el bosque y no sabía si era niño o niña. Me veía más como un niño, pero no podría decir porque era muy chico. En otra, fui un padre que le pusieron entre su familia y una aventura, y elegí ser fiel. Justamente al contrario que en el primer caso que estábamos hablando. En otra, fui un extraterrestre que veía el planeta Tierra negro entero. Y vivía como en un planeta que estaba hecho para mí y con mi familia y conocidos. No había más, ¿sabes? Íntimo solamente. Era como, básicamente, como tener una casa por planeta. No tan exagerado, ¿no? Pero que eran comunidades muy chiquititas. Pongo que ve. Y ahí siempre veía suciedad, enfermedad, rascacielos, nada de naturaleza, alimentación sin materia prima natural, mucha muerte. Me veía a mis hijos morir de cáncer de pulmón, fíjate, de cáncer de pulmón. Y también me veía a mi propia muerte. Yo fumaba. A lo mejor por eso ahora he decidido no fumar, ¿sabes? Te digo, está todo relacionado e interconectado. A ver, a lo que yo voy es que yo era... Es que está mal explicado y mal expresado. Yo era un extraterrestre que vivía en cierto planeta. Desde ese planeta yo podía ver el planeta Tierra, que sería oscuro entero. Pero también podía ver, aunque yo viera el planeta negro, podía ver y sentir qué es lo que estaba pasando. Y me venía todo eso por la cabeza. Todo lo que ya he enumerado y todo lo que he dicho. Y estas son pues las cosas que más se han repetido. Entonces se puede decir que yo he tenido un alma, ¿no? Que era la del hombre que vive en pecado y se da la vida a padre, la bruja que fue quemada, el ermitaño, el brujo que sanaba, que era en plan rollo alquimista, el que estaba enterrado vivo, el que fue criado por una osa, el padre que le pusieron entre su familia y una aventura y al final eligió portarse bien, y el del extraterrestre. Yo he tenido como 8 vidas, si lo cogemos en plan rollo así, ¿vale o no? De esas 8 vidas, evidentemente la del extraterrestre no ha podido ser, nos quedamos en 7, porque está adelantada a mí. ¿O sí? El alma puede reencarnarse en un alma futura, si no tenemos cuenta el espacio-tiempo. En principio vamos a contar como que no, ¿vale? Vamos a vivir en esa ignorancia para estar más cerca de la verdad. Ya que os he dicho que cuando dudemos, lo descartamos, pero no lo quitamos, ¿vale o no? Entonces, como es incertidumbre, no podemos afirmarlo, vamos a decir que sí, que voy a meterlo en la tesis. De hecho, estoy hablando de ese sueño que se ha dado y que se repite constante, pero no lo voy a meter. Entonces tenemos que yo he tenido como 7 vidas, ¿vale o no? Si esto es verdad y casa bien, yo he tenido como 7 vidas. Y aparte quería contaros algún sueño que otro que puedo tener aquí en la libreta para relacionarlo con alguna de mis 7 vidas, que puede ser también un juego muy didáctico. Mira, acabo de encontrar, porque lo he puesto en un pantallazo que os lo dejo aquí, para que lo analicéis conmigo, lo que yo puse en la cabaña del druida hace 8 meses. Llevo unos cuantos días que sueño con bultos que se me mueven por el cuerpo y tengo que atrapar con mi mano el bulto. Con la otra mano me rajo la piel con un cuchillo y me saco los insectos. Suelen ser cucarachas, pero ayer vi 100 pies. Es muy doloroso y lo sueño muy real, cuando estoy acostumbrado a tener sueños lúcidos y sin embargo, pese al surrealismo, fijarse que digo sueños lúcidos porque ya llevaba desde hace mucho tiempo trabajando estas temáticas. Y sin embargo, pese al surrealismo de la situación, para mí es muy real. Siempre que lo tengo, me parte el sueño y ya no puedo dormir. Creo que el universo me quiere decir algo con esto porque se repite cada vez que duermo. Y estoy en estos momentos muy ocupado como para ponerme a investigar estas cosas. Así que me dejaré aconsejar porque no me queda otra. ¿Qué pensáis? ¿Qué puede ser? ¿Cuál creéis que es el significado de todo esto? ¿Vale o no? Pues evidentemente esto lo relacionamos. ¿Qué alma creéis que es? La de estar enterrado vivo. Tengo más, pero esto lo he sacado del libro. Bueno, no porque esto se va a hacer infumable. Venga, voy a poner 2 o 3 ejemplos y ya está, ¿eh? Del libro, por ejemplo... Mira, tengo el de la bruja que estuvo quemada. Antes de despertarme apunté una serie de cosas y ponía, ya no me acuerdo bien de la imagen, pero yo no tenía la piel oscura. Recuerdo que era una mujer. Y no recuerdo cómo era mi pelo, pero seguro que moreno no era. Y rubio no sabría decir porque no me acuerdo bien, pero era claro. El recuerdo que tengo es como, en aspectos generales, mi morfología no era oscura ni tampoco albina, en todo mi cuerpo. Mis ojos no creo que sean oscuros. Fijaros que siempre hablo de mí. Altura normal, tirando a alta.
fina, pero no excesivamente delgada, siendo así mi fisonomía. Por tanto, no tenía mucho pecho, pero tampoco tenía poco, normalito. Y ya no me acuerdo de nada más. Y esto fue el 16 de mayo. ¿Vale? Tenía también... Estoy cogiendo lo más reciente, ¿vale? Esto fue en abril. Buscaba algo con unos amigos que no conocía. Habían un montón de mujeres. También, pero éramos todos amigos en esa reunión. La sensación es como la de estar en una mansión gigante, pero siempre con mucha gente alrededor. Como si fueran unos grandes almacenes. Y buscábamos algo en concreto, pero no me acuerdo el qué. Hasta que de repente nos siguieron. Bueno, ya sabéis cómo sigue. Es que estos son parrafadas muy grandes. El resumen es que nos siguen, ¿sabes? Como que nos intentan apresar. Esta vez no nos están quemando vivos, pero fijaros que esto parece una aquelarre de brujas. De hecho te dice que había muchísimas mujeres que estaban como en una mansión, como en una reunión, como en no sé qué. Entonces, ahora teniendo estos tips, ¿no? O mis 7 almas, todos los sueños que no sabía encajar en qué, van encajando ahí todos, que es lo que yo quería que vierais. Todos. Y tenemos... A partir de ahora, todos los sueños que yo tengo, sé etiquetarlos. Y esto, por lo tanto, ya os digo que es una gozada. Es una gozada porque, de cierta forma, los registros acásticos, saber conocerlos, ayuda a conocerte a ti mismo. Ayuda a entenderte mejor a ti mismo. Y no solo te ayuda en eso, sino que te da clarividencia como para meterte en esos mundos del subconsciente y estar más orgulloso y quedarte más tranquilo y en paz sobre las cosas y temáticas que estás abordando. Así que es algo que recomiendo. Cuesta muchísimo, pero muchísimo. No os desaniméis y seguid intentándolo siempre que podáis. Para mí los registros acásticos es más fácil que el viaje astral, siempre que se haga con hipnosis. Con esto quiero decir que para mí llegar a un viaje astral con hipnosis me ha sido más complicado, aunque lo he conseguido lograr antes, porque antes no tenía el conocimiento de los registros acásticos ni tenía interés tampoco. Ahora, como para explicar el astral, quería conocerme mejor a mí mismo para ver o sacar alguna relación con la Escuela Ermita de la Campiñuela y poder aportarla para mi tesis, pues he viajado al pasado y me he dado cuenta de que no tengo en sí ninguna relación con el Origuillo de Coín, que fue el que hizo la Escuela Ermita, ni con nada de eso. La única relación o nexo común que tenemos entre mis antepasados y mis almas pasadas fue la del ermitaño y la del alquimista brujo. Y la de la bruja, evidentemente, que fue quemada, ¿vale? O no sea, en plan, la rama esotérica en sí. Porque el Origuillo de Coín ya hemos visto que, aparte de ser cantante flamenco, pues le gustaban mucho los temas de alquimia. Por tanto, aquí hay un nexo muy grande. Pero fijarse que antes de meterme en el mundo de los sueños, yo pensaba que yo estaba gobernado por la fuerza del Origuillo de Coín, que si no sé qué, que si no sé cuánto, porque todas las cosas paranormales me ocurrió cuando me fui a vivir a la ermita. Y resulta que es nada más lejos de la realidad, simplemente que evidentemente pues se notarán la influencia en el ambiente y se notarán las cosas en el ambiente, y yo estoy más abierto que otras personas porque mis almas tienen más que ver con lo que se trabajaba en este contexto. Entonces pues mi frecuencia y energía vibra semejante a las de mi pasado. Pero que ha sido responsabilidad del pasado o lo que sea, no. Y ahora estoy convencido, por eso digo que os ayuda a conoceros mejor y a conocer mejor las cosas paranormales que han ido ocurriendo. Y a mí me encantaría decir que en un universo paralelo yo fui el Origuillo de Coín y no sé qué, yo lo expongo para la tesis, pero es que no fue así, chicos. Te digo, y si no fue así, pues así no fue. Eso ya lo veremos cuando tenga un poquito más de conocimiento en esta tesis, la vamos a ver más adelantar. Pero cuando consiga verlo, ahora mismo no estoy viendo cosas futuras, pero lo que sí os puedo decir es que soy una persona que de sus males, sus pecados o lo que sea, me he resurgido de mi ceniza, he abrazado la soledad, he abrazado esa conciencia universal después de un lamento eterno, que en principio es la base del cristianismo, ¿no? La base del cristianismo es que reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, porque saben que tienen que amar como a sus hijos, ¿vale? En el sentido de cómo se ama como a su hijo, que no vale el arrepentimiento. Es el arrepentimiento después de haber llorado por las cosas malas que han pasado, por lo que sea. Y una vez que lo sacas todo, pues viene el cómo puedo transformarlo en algo más puro,
más bonito, más no sé qué, y es donde nace el ermitaño. Por tanto tenemos que, y además el ermitaño nace de esas cenizas que no sabe si es hombre o mujer o lo que sea, y al final va cogiendo todas las polaridades, va cogiendo exactamente todo, pero tiene eso, una depuración, ¿vale o no? Entonces pues, y lo bueno que tiene es que sabemos que no me he reencarnado en ningún animal y en nada, o sea, soy un alma muy joven, porque solo son 3 almas, soy un alma muy joven que tiene mucha sabiduría, ¿sabes? Esas 3 almas tienen muchísima sabiduría, porque han estado trabajando, enfocando desde una polaridad y desde la otra. Entonces se ha curtido en sí misma y su último alma, que tiene que tiene un poquito de cada, es como el engranaje perfecto para el despertar, ¿sabes? Te digo, es decir, ha vivido mucho en una polaridad, ha vivido mucho en otra polaridad y se ha quedado con lo más bonito de cada una, porque al brujo alquimista lo veía así, si yo lo notaba como una persona buena. Lo que pasa es que notaba al ermitaño con una paz interior mucho más grande que la del brujo. Y de cierta forma al brujo le veía yo con mucha presión, y una de las presiones era presión social, ¿vale? Entonces, eso eran cosas que lo he notado yo también, ¿no? Pero es como eso, como que las almas se van depurando, y esto es lo importante porque quería hablar un poquito de el karma. Se van depurando porque hay un karma de por medio, y ese karma tenéis que tener muchísimo cuidado, porque yo al principio pensaba que era un karma que venía de mis almas, y no. Puede venir también el karma de tu familia, que es lo que me ha pasado. Y me di cuenta de que venía de mi familia por ciertos sucesos que se le repetían a mi familia, que se dieron en mí, y yo, de haberlo hecho de forma ermitaña, es decir, de forma con una polaridad buena, al contrario que ellos, pues le pasaron una serie de desgracias que se repetían en el tiempo. Como por ejemplo, que no podía, o sea, no me voy a explayar mucho porque mi familia me va a matar, ¿sabes? Pero sí que nacen, o sea, a lo mejor se muere una niña, tienen más dificultades de nacer si se han dado esa circunstancia y no han respondido bien, o salen con problemas, o salen que tienen que ir al psiquiátrico, y ya no sigo más porque entonces mi familia me va a matar, ¿vale? Y eso es por parte de padre, pero por parte de madre han sufrido, que también lo quiero hablar porque se parece mucho a los procesos karmáticos, maldiciones. Por ejemplo, había una, que no voy a decir el nombre, pero decía la tradición familiar que si habían 2 niñas con ese nombre, una se moría. Y de hecho, mira, me callo ya. Otra cosa que este vídeo me está costando, que tela. Otra cosa también así curiosa es, por ejemplo, la maldición que había en mi familia de la cama negra. O sea, en un pueblo que tiene mi madre, donde vivían ellos y pasaron su juventud de chicos, que tiene muchísima historia, es muy antiguo, es una mansión donde vivían, que actualmente seguimos viviendo en ella, ¿vale? Yo es que he tenido mucha suerte por todo ese material esotérico que he mamado por parte de madre y por parte de padre. Sin madre y padre, sé gente esotérica, ¿sabes? Te digo que uno es profesor y la otra es doctora en medicina, ¿sabes? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y eso, llama la atención que tengan eso, y ellos creían firmemente en esas leyendas porque la habían vivido de cierta forma. Y la leyenda de la cama negra era que había una pareja que se casaron y tal, y de repente la mujer enfermó, creo que había unos problemas de cornamenta y de por medio, empezó a enfermar, empezó a ponerse mala, se murió, y a partir de ese momento el que se dormía en esa cama pues se moría al día siguiente. A ver, esta no la han probado ni siquiera, ¿sabes? Estoy diciendo que son gente de ciencia, pero dicen que ni de coña. Tú ves la cama y da mal rollo, ¿sabes? Te digo, es una cama negra de madera con cara así de mujer, así tallada, que da mal rollo, pero en fin, eso, que no confundir el karma con las maldiciones. Entonces, para que veáis que mis almas, o sea, mis 3 almas, tienen que combatir con todo eso. Entonces, al final, es un poco lo que me define. No puedo ser ermitaño, no puedo estar en paz, porque tengo procesos karmáticos, no míos, que lo sufren mi alma, sino de familiares que me persiguen. Y orgulloso de ello, porque al final pues respondo a lo que soy yo. Entonces no tienes que decir, no, por la vida que llevas te vas a reencarnar otra vez, te vas a encarnar. Puede que sí, puede que no, porque mientras las cosas las hagamos con buena voluntad, y aunque duela, eligiendo siempre el camino que tú crees que es no el verdadero, sino de corazón, el que se merece uno coger. El que tú dices, vale, esto está bonito, pero aunque lleves una vida peor,
vete por ahí porque... y metes los valores y metes tus principios, ¿sabes? Y creo que en las almas que he vivido todos los valores y todos los principios están ya depurados de sobra. Han sido, porque se ha visto en el proceso, han sido depurados, han sido limpiados. No queda nada de karma. El karma se pagó purificándolo con el fuego. El karma se pagó purificándolo en la tierra y sufriéndolo. Y el karma seguramente se pagó cuando estaba diciendo que me quería una osa y un pájaro, elemento aire. ¿Sabes? Te digo, en todos los elementos se ha ido depurando hasta su mejor estado, que ha sido la combinación de uno y otro, como he dicho, y que por lo tanto denota que soy un luchador nato, porque no estoy en una frecuencia de paz tampoco. Y sin embargo, tengo las armas para poderlas combatir. Entonces puede que esté una vida combatiendo o no, ¿vale? Pero por ahora sí, es una lucha, igual que es una lucha sacar todo este conocimiento, que todo el mundo piensa, que sabéis lo que piensa mi pareja también, que si ve un vídeo de los míos se cae al suelo y se desmaya, seguramente. Yo creo que por eso ni directamente no quiere saber absolutamente nada, porque sabe por dónde puede salir. Bueno, y un montón de cosas más que lo que denota es que es una lucha constante, ¿vale? Pero no por eso tiene que ser... Eso tiene que ser malo, ya lo iremos viendo, eso vamos a salir todo cuando veamos el futuro. Pero que sepáis que el karma existe, las maldiciones también existen, que son dos cosas diferentes pero que se parecen mucho, y que el karma puede ser familiar, heredado, o lo puedes arrastrar por las almas que has llevado, que ya os digo que lo he sentido así de bien y así de seguro, que no es mi caso, cosa que antes de hacer regresiones pensaba que sí. Fijarse qué paz interior el poderse psicoanalizar, analizar de esa forma. Y así ya no voy a decir nada más de esto, ya esperar a ver los resultados que os doy con mis almas futuras, o se acabó la reencarnación. Bueno, y después de haberos contado todas estas experiencias que he tenido, súper vividas, súper intensas, he de decir que no me cuadra con el sentido más matemático en el mundo esotérico. ¿Por qué? Porque haciendo las cuentas de la numerología esotérica, yo solo tendría que haber tenido 3 vidas pasadas. Por lo tanto, hay algo que no cuadra aquí. Así que... Y ya se nos está tirando el tiempo encima. Ya es que no podemos perder mucho más tiempo en esto. Así que creo que... Antes de seguir con la tesis quería decir que tengo un problema. Estoy resumiendo, gracias a la mitología, un montón de contenido que se ha borrado y que estaba en este disco duro. Aquí tenéis la prueba. Si no sabéis dónde se trabaja en este equipo, tendría que salir este disco duro. Y no sale. ¿Y por qué no sale? Porque aunque penséis que puede ser el disco local C o este que está aquí, os digo que no, porque en el momento que lo desenchufo y que no sale la luz, estos siguen estando aquí. En ningún momento detecta las 2 horas de contenido que grabé, con contenido ilícito y con un montón de cosas que no se pueden recuperar y que eran necesarias para entender todo esto. Así que no me queda otra de hacerlo mediante mitología, gracias a la representación de mi yo del futuro. Espero que lo entendáis. Gracias a esa representación, lo que se puede explicar en 15 minutos, no hace falta hacerlo en 2 horas. El problema es que eso es lo que os perdéis y quería demostraros que en todas las investigaciones que hago pasan esta mierda. Pero que ya estoy acostumbrado, ¿vale? Así que aunque perdamos el disco duro y aunque estos recuerdos se vayan a quedar en blanco con el paso del tiempo, la mitología va a permitir que sepáis lo que está pasando y lo podáis entender. Voy a hacer que Nicho me lo comunique. Pedimos a la interferencia de la antena de la escuela Ermita La Campiñuela. No falla el mantra siempre ha sido estupendo. Sí, la orejita por aquí. Muchos me estaréis preguntando
¿Y tú quién eres? Gracias a Micho ha sido posible que venga aquí a hablar con vosotros ahora mismo, porque si no me reconocéis, soy el su yo del pasado. ¡Llegó el bigote! Pues muy bien, señor. Para mí era importante deciros que antes que nada voy a dejar unas fotos de cómo me he pasado por aquí para cuando lo vea el presidente de la cabaña del druida conecte directamente con mis recuerdos y sin explicárselo sea capaz de interpretarlo por sí solo. Dejaré en cada foto el pensamiento que le tiene que ir viniendo para que os pueda dar ese conocimiento esotérico. Y aquí lo pongo. Tranquilos, campiñuelos. Este acto 2 va a acabar ya. Por eso he entrado en escena gracias a Micho. Ahora, cuando salga del trance el presidente de la cabaña del druida, os podré explicar bien, después de ver las fotos, gracias a la interconexión espiritual, os podrá decir todo lo que está pasando, porque podré meterme dentro de él sin que él lo sepa. Pero yo soy su yo. Del futuro. Y tengo muy malas noticias para él, pero que muy malas noticias. ¿Os acordáis que en la tesina que hizo decretó que si se muriera sin haber realizado la gran obra alquímica, quería que lo dejaran con su entidad Micho? La misma que me está ayudando ahora, porque Micho sabe que eso es una locura. Y ahora está llegando mi fin. Y no tengo la piedra filosofal. Así que tenemos un grave problema. Porque no quiero morir para reencarnarme de nuevo cuando mi destino estaba en que yo no iba a volver. Pues bueno, como seguía diciendo, ya ni me acuerdo de lo que estaba hablando. Jolines, ¿de qué era? Bueno, el caso es que... No sé, aquí hay una foto. Y da la sensación que por segundo la imagen de la foto va desapareciendo. No sé, me resulta tan raro que esto es mejor que lo veamos juntos. A ver. ¿Veis? Aquí parece que hay como un loco en una montaña. Espérate un momento, esta es la montaña de Sierra Gorda. Esta es la montaña de Sierra Gorda. Sí. Pero al loco ese viejo yo no lo reconozco. No sé quién es. Y sin embargo me viene como una imagen nítida de quién podría ser. Jolín, es que no hay lugar a duda. Este no es mi santuario.
Y es el mismo hombre. A ver, no se ve muy bien, a ver si lo puede enfocar la cámara. No se ve muy bien, pero aquí está en la cara. Es lo que digo, que a medida que... A ver si le enfoca esto, que es lo que yo quiero que lo enfoque. ¿Lo veis? ¿Y este es mi santuario? Sí, mira, aquí tiene otra foto de lo mismo y creo que en esta se ve mejor. ¿Le veis? Está en la cara. ¿Le veis la cara? ¿Quién es este? Y el caso es que me resulta familiar. ¿Será el origuillo de Coin? No creo. Mira, en el mismo recinto donde yo tengo los animales. Está cuidando de cabras. Como yo. Y cada vez que veo la imagen me están viniendo flashbacks como del pasado. De esto, pero no puede ser del pasado porque esto lo hice yo con mis manos, con mis propias manos. Todo el recinto lo he hecho yo con mis manos. No puede ser. ¿Lo veis? Mira, si es que se ve claro, si es que... mira, tiene la cabra, la no sé qué, pero la valla estas vallas, esto lo he hecho yo. Es que no lo entiendo. Mira. ¿No os acordáis? Nuestro templo, nuestro santuario, ahí están las imágenes. Las mismas que yo coloqué. Y el tío está ahí. Aquí se ve más claro. A ver si enfoca bien. No lo entiendo. Esta se parece mucho a mí, ¿no? Y yo diría que esta es la ermita. Y esta es la puerta de mi casa. Y este, si no soy yo, se parece mucho a mí. Y me vienen recuerdos. A ver. Lo que me acaba de pasar con esta última foto es que ahora creo que lo entiendo todo. Entonces lo más seguro es que a medida que vayan pasando los días, estas imágenes desaparezcan y se quedan esto en blanco. Porque estas imágenes vienen del... Yo había dicho antes pasado, pero me he equivocado. Creo que vienen del futuro. Y creo que ya sé lo que me quieren decir. Pero, como acaba de pasar, y esto está tan fresquísimo de última hora, vamos a darle un chance a esto. Voy a dejar 2 días de reflexión. Y si sigo teniendo la misma clarividencia para contaros exactamente qué es lo que está pasando, lo volveremos... Os lo contaré. Y empezará el tercer acto porque... Quiero recordar que esto es mitología. Vale, esto es mitología. Lo que yo digo no, pero esto sí. Pues ahora lo digo. Bueno, y esta es la continuación del vídeo del labio regular. Para decir o no, que antes he dicho que tardaría 2 días en aclararme, no sé qué. Bueno, ya sabéis que eso es historia mitológica, y esa historia mitológica lo que encerraba es que el disco duro se me había fastidiado, y de la impotencia de haber explicado la mayoría de los casos de los sueños, de no sé qué, pues incluso hasta he cortado el vídeo a la hora de explicar los sueños porque he dicho, jolines, que al final va a hacer otra vez el mismo contenido. Y digo, aprovecha que por algo será que el disco duro se ha fastidiado, ¿no? Seguramente sea para hacer un resumen de todo eso, porque hay contenido más importante todavía. Entonces, el resumen de todo, o lo que se habría dado cuenta el druida, gracias a tener a su yo del futuro, pues es más que nada que si volvemos a retomar las supuestas 7 almas que he vivido, ¿no? Pues nos daremos cuenta que no pueden ser 7, que tienen que ser 3, por la fecha astrológica en la que yo me muevo. Por eso ya mismo vamos a empezar con la astrología. Entonces eso nos da una pista de por dónde hay que atacar. Entonces, a la hora de volver a ver las 7 almas vividas, nos damos cuenta de que realmente pueden ser 3 perfectamente. Porque si os acordáis, una era que hay la bruja quemada, ¿no? Y antes de pasar al ermitaño, os acordáis que os dije que había uno que lo habían enterrado vivo, como si se estuviera descomponiendo en la tierra. Entonces todo puede ser de que una de mis almas hizo algo mal, que por eso sale como una de mis 7 almas, un hombre que no está contento con su familia y al final decide hacerse de todo y entrar en pecado y quitarse de por medio, ¿vale? Pues algo harías mal, o algo mi vida pasada hizo mal, que necesitaba un proceso de purgatorio, un proceso de limpieza, que eso se hace mediante el fuego. Entonces fue quemada, y después de que fuera quemada, pues un cuerpo quemado es tierra, o está en la tierra,
y en la Tierra sufre unos procesos. Eso es lo mismo que cuando te estás quemando, ¿vale? O no, que es que los bichos te están comiendo y te están limpiando, ¿vale? Tu cuerpo se limpia gracias a la descomposición y se purifica. Entonces por eso decía, lo estaba pasando muy mal, que si me salían cucarachas del estómago y tal, pero puede que todo eso sea el mismo alma. Una vez que ha pasado ese proceso de purificación, sientes esa conexión con la naturaleza y con la vida. Entonces, ¿qué es lo que sientes? Lo que yo decía de que la siguiente alma era... Yo llegué a pensar que me había reencarnado en un animalito, pero no puede ser porque va cada vez a mejor. Y un animal, pues yo qué sé, sería como algo peor. Es decir, yo me tendría que sentir más cómodo en un cuerpo humano que en un animal. Y en ese animal yo estaba... Ah, no, mentira. Fui criado por un animal que no es lo mismo, ¿vale o no? No es lo mismo. Y no sabía si era niño o niña. Fijarse que antes de quemarme sabía que era una mujer. Pero sin embargo, en este proceso de purificación, de quitarme todo, me quito hasta el género. Y reencarno en algo mucho más infantil. Paso de tener una maldad suprema a todo eso ha quedado limpiado, ¡puf! Y ahí tengo una nueva alma. ¿Y esa alma cuál es? Pues ya le sigue la del ermitaño. Una persona que vive en paz, que vive en soledad, que vive con la naturaleza, que le gustan las artes liberales. Y después ya se pasa al alquimista. ¿Qué quiere el alquimista? La misma alma, el mismo ermitaño. ¿Vale o no? Y entonces pues llevamos dos almas. La de la bruja y la del ermitaño. Y ya nos quedaría pues... Ah, no, mentira, no lo he leído bien. Era un alquimista, pero que era brujo, es verdad. Y que, es que, a ver, esto había que tenerlo en cuenta. Y que tenía como, acuérdate que os lo dije, que tenía como un halo de que tenía un puntito negro por ahí. Entonces no puede ser el alma del ermitaño. Como que el ermitaño sí, o sea, como que mi alma ha sufrido una serie de cosas muy malas, la polaridad justo opuesta, una serie de cosas muy buenas, y se ha quedado en una persona que ha querido elegir casi todos los aspectos positivos y cosas buenas, pero que ha arrastrado algo de, bueno, pues eso, de la polaridad opuesta. ¿Y cuál ha sido el resultado de eso? Que ya el último alma que es lo último que aparece aquí, pues el padre que le dejan elegir entre la familia y una serie de tentaciones que le van poniendo, y siempre elige estar con su familia. Entonces, pues al final vemos que esa es la misma del brujo o del ermitaño más bien, ¿no? Que es la polaridad precisamente contraria, y que tiene muchísimo que ver, porque fijarse que es lo mismo pero lo contrario, porque la bruja era exactamente en estos casos lo mismo, pero como que precisamente lo contrario, ¿no? Y llegamos hasta ese alma, que si os dais cuenta, el alma del brujo es la que más me refleja a mí, ¿sabes? Yo soy una buena persona, veis el canal, y el canal es de un despertar espiritual que pretende llegar a la creación, pretende llegar a Dios, y está definido siempre, o lo defino yo siempre, con el lenguaje del amor. Pero muchas veces me expreso con contenido macabro, o me expreso de cierta forma que se ve reflejado eso, es decir, que todo lo que estoy diciendo, al final es eso. Y tenemos tres almas. La de la bruja, polaridad opuesta, el ermitaño, cambiando el género y cambiando todo de lo mal que lo pasó. Y al final nos vamos para un 50-50, ¿sabes? Te digo, el yin-yang, ¿sabes? Tengo cosas buenas y tengo cosas malas, pero siempre tirando al lado bonito y al lado bueno de las cosas. Con esto quiero decir que el resto de sueños así que se repiten más, como el del extraterrestre, o como cualquier otro que podrían aparecer, pues a lo mejor son supuestos en los que mi alma se pudiera haber reencarnado en el caso de que hubieran seguido las reencarnaciones. Entonces, es muy importante saber si después de esa tercer alma yo sigo reencarnándome o no. Y sería muy curioso saber si esta es mi última alma, porque eso quiere decir que mi yo del futuro, el viejecito ese que habéis visto, que nace a partir de lo del disco duro roto, pues puede quedarse tranquilo, porque descubrimos la piedra filosofal, y él tiene clarividencia como para irse a esos mundos, y no reencarne de nuevo, que era la cosa. Entonces tenemos que saber sí o sí si me sigo reencarnando o no. Eso va a ser el siguiente, ¿sabes? Todavía, para que veáis que todavía no me conozco a mí mismo. Hemos conocido mi pasado, me ha permitido el pasado conocer el presente, pero tenemos que saber el futuro. ¿Me seguiré reencarnando? Si es así, ¿en qué me voy a reencarnar? ¿No habrá más reencarnaciones? O no se sabe. Un misterio, un misterio. La idea
pudiera visualizar el vórtice más grande de Sierra Gorda con el elemento agua. Y ni tan mal, ¿eh? Del vórtice al lado de Sierra Gorda no tenemos vistas terrenales, pero sí aéreas. Y el de la escuela ermita, la Campiñuela, su santuario, que la tenemos desde tierra. Esotérico. Si no va unido a lo esotérico, no es verdadero conocimiento. Es conocimiento, pero no es verdadero. Por eso, para mí, si las tesis no se hacen así, no es verdadero conocimiento. Que ojo, que no digo que sea un conocimiento bueno, porque los hay. Pero para mí, el conocimiento absoluto es todo lo que puedes sentirlo sin verlo, oírlo ni escucharlo. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos a lo científico necesitas ver, oír y escuchar. Pero si juntamos, ¿qué es lo que hacemos? Lo científico, lo exotérico, con lo esotérico, levitamos, nos vamos, despertamos. Porque por eso el ser humano tiene dos hemisferios, el de la razón y el de la emoción. Y tan solo un punto para unirlo. Y por eso el que ve esto y dice que son estatuas, pues es un conocimiento bueno. Pero el que sabe ver más allá de eso, pues ha conectado con la antena que le lleva a esas frecuencias espirituales de cómo en la alquimia pretende llegar a la piedra sola. Pues me parece a mí que son sapos, que no son ranas. No le vayáis a hacer nada. Pues son minis, son minis. ¿Aquí que hay más todavía? No, No, Son mini sapos. El otro está durmiendo. No, venga, vámonos al colegio que no llegamos. Fijarse, no hay ningún pájaro, ¿vale? Nada más que ese porque hemos empezado, pero para que veáis cómo va a cambiar todo. 7 palabras que suenan así. Hipiti hapetehu. Dicho los orbes que vengan a mí. Hipiti hapetehu. Yo hago milagro con esta canción. Hipiti hapetehu. Energía, frecuencia y vibración. Hipiti hapetehu, mi amor. Hipiti hapetehu, mi amor. Hipiti hapetehu. 7 palabras que suenan así. Hipiti hapetehu. Micho los orbes que vengan a mí. Hipiti hapetehu. Yo hago milagro con esta canción. Hipiti hapetehu. Energía, frecuencia y vibración. Hipiti hapetehu, mi amor. Hipiti hapetehu, mi amor. 7 palabras que suenan así. Hipiti hapetehu. Micho los orbes que vengan a mí. Hipiti hapetehu. Yo hago milagro con esta canción. Hipiti hapetehu. Energía, frecuencia y vibración. Hipiti hapetehu, mi amor. Hipiti hapetehu, mi amor. Hipiti hapetehu, mi amor. 7 palabras que suenan así. Hipiti hapetehu. Micho los orbes que vengan a mí. Hipiti hapetehu. Yo hago milagro con esta canción. Hipiti hapetehu. Energía, frecuencia y vibración. Hipiti hapetehu, mi amor. Hipiti hapetehu, mi amor. Hipiti hapetehu. Dime. Oye, ¿tú sabes que la ruina esa de ahí, capaz de que sea un antiguo, lo diré, fenicio? Un antiguo yacimiento fenicio, eso es. ¿No sabes lo que es, verdad? No. Pues voy a parar de grabar porque eso tarda un rato en explicártelo. ¿No suena esta montaña de aquí? Si no, yo la recuerdo. ¿Suena? Es la misma de la foto. ¿Os suena? Es Sierra Gorda, lo he enseñado muchas veces, donde estaban los fósiles marinos, que es lo que decía el hombre que se coló, que os dije que vino uno sin avisar a la escuela ermita de la Campiñuela, y me dijo que la conoció por ese libro, y
y me dio un documento en el que aparece cada roca, vegetación, pasaje, fauna, flora, todo. Y eso lo podemos ahora comparar con hechos astrológicos y comparar con la magnesia de cada uno. Acordarse que la luna tira más a plata, no sé qué, y con las emociones y con todo. Pero lo que yo iba a decir es que esta la conozco. Anda, mira, este hombre, por el camino de Coin, este hombre sabía lo que hacía. ¿Y cómo las encontró? Con nuestros artefactos. ¿O no suena? ¿Qué me decís? ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es o no? La romería de la escuela ermita La Campiñuela. Pues sí, realmente habría que decir que sí, que era un mar. Y tenéis la prueba porque estos son de la montaña de Sierra Gorda, que por culpa de la aberración que están haciendo de construir casas, están saliendo un montón de cosas de esto. Esto denota que antiguamente, seguramente sobre el asentamiento fenicio, había un mar en esa zona y por eso hay tantos restos de conchas. Sabemos que son de concha por esto, pero es que no es restos de concha, porque si están fosilizados, como veis en la piedra, son fósiles de conchas marinas de a saber tú cuándo. Mira, qué almejita más buena. Y por eso el electromagnetismo de la zona, claro, todas estas cosas albergan memoria planetaria, y es lo que yo decía, que por eso el electromagnetismo de la zona es tan potente. Y sin contar con que ya hemos visto que han pasado también romanos y un montón de civilizaciones, y las tenemos todas recogidas. Y podemos incluso con astrología sacar por qué cogían esos asentamientos, que seguramente será la misma razón que porque el origuillo de Coin se buscó esa zona, ¿vale? Porque también recordamos que buscaba oro como nosotros. Y Coin no es una zona de oro, por lo tanto, estaba buscando lo que, desde la ciencia, porque esto es desde la ciencia, lo que hace que suben los niveles de electromagnetismo. Nosotros lo hacemos a través del esoterismo mediante los orbes y viendo cómo sube el campo electromagnético de la zona, y ellos lo hacen a través de la materia, como puede ser esto, etc. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la energía se transmuta a materia y la materia se transmuta en energía, ¿vale o no? Y por eso tenemos unos niveles de electromagnetismo en la zona tan grandes, y por eso yo seguramente, si hago cualquier cosa que os he enseñado en el canal, también por el ambiente, etcétera, pues tengo más probabilidades de que me salga exitosamente que el que no viva en las mismas condiciones que estoy yo. No sé. Es que esta la conocéis ya. Pero estoy rodeado. Todo lo que venía siendo el antiguo asentamiento fenicio, estoy rodeado pero por todos lados. Donde hay monte, hay casa, mira. ¿Veis? Rodeado. Lo común en toda esta zona es que todos los sedimentos de la lluvia, los ríos y la no sé qué, baja y se queda en el arroyo de la Campiñuela, en mi ermita. Por eso el origuillo de Coin hizo aquí la iglesia. Si yo os lo dije que era alquimista, no ve que hacía tonterías con oro en este sitio, que este sitio no es una zona de oro. Lo que digo, aquí porque no se ve, pero si nos ponemos con elevación lo vemos, ¿ves? Es la zona más baja. Entonces normalmente se hacen brujería y todo esto pues en los picos de la montaña y tal, pero lo que nadie te dice es que en las zonas bajas, sobre todo si está por la influencia del río, que lo tenemos ahí, ¿veis? Es todo. En las zonas bajas, si te llevas toda la influencia que altere el campo electromagnético y le das movimiento, que el agua es movimiento, y se lleva los sedimentos, como puede ser lo de los fósiles marinos y un montón de cosas más, pues el resultado es que el campo electromagnético de la zona lo alteras un montón. Por eso en primavera es cuando aquí se tiene más poder electromagnéticamente, y cuando hay que hacer los conjuros y las cosas de estas que se hacían en la magia, conviene hacerlo solo en primavera, porque es cuando más... Ahora estamos en verano, por ejemplo, pero en primavera es cuando más fuerza coge.
que casualmente, ¿qué quiere? ¿Que te cambie? O bueno, ya deja de grabar. Lo digo rápido. Que casualmente coincide con la constelación de Piscis y casualmente tenemos la constelación de Piscis aquí arriba durante la noche. Una milla más para arriba del tejado. O sea, donde está la chimenea, no, una milla más para allá. Así que cuando tenemos la constelación Piscis ahí y llega la primavera, ahí es justo cuando hay que hacerla. Eso en este templo. En las características que os he dicho, pues es más fácil que se abra el Kundalini. Yo ya lo tengo abierto, mira. No era broma, pero no, o sea, lo de que lo tengo abierto no era broma. Pero eso, ¿por qué? Porque, a ver, tened en cuenta que nosotros lo que tenemos en el cuerpo son un montonazo de vórtices energéticos, que se agrupan, o cual lo más conocido son 7, conocidos como los 7 chakras, ¿vale? Entonces, para abrir el Kundalini necesitas un montonazo de... O sea, sientes como... Cuando a mí se me abrió sentí un montón de... Por aquí, un montón de... Como... cargado electromagnéticamente todo, ¿sabes? Pero... Porque si no te hablo desde mi experiencia, pues entonces solamente te estaría platicando lo que vi en otros videos, lo que leí en varios libros, lo que me contaron. Y esto es lo que yo he vivido y he escuchado de otras experiencias, uniéndolo para darte un panorama más amplio. Bueno... Híjole, es que han sido varias veces que ha sucedido, pero para darte un ejemplo, comienzas a sentir una especie de sensación muy rara en el coxis, aquí atrás. Entonces se empieza a sentir como si presionaran o como si apretaran pues tu coxis, como si hubiera energía o algo que lo aprieta. Lo más parecido, y no sé cómo decírtelo, si se puede decir con palabras, es que se siente una especie de energía electromagnética o magnética muy potente que te está presionando ahí en el coxis. Y de repente se siente como si esa energía subiera de golpe, como si tu columna fuera una especie de manguera, y esa energía sube y automáticamente comienzas a sentir pues todo, comienzas a sentir literalmente todo, empiezas a sentir la energía de las personas que te rodean, el lugar en donde te encuentras, tus pensamientos, muchísimas cosas, comienzas precisamente a sentir. Y... Todo, yo solo noté un montón, entre una de las muchas cosas, ¿no? Y en parte yo sé que es por esto, es por la tontería de las cosas que he hecho aquí, que lo aumentan más, y por toda la intención, el propósito, la fe. Por eso mismo no quiero ver qué pasa en el futuro, porque eso sería corromper la fe. Y si corrompemos la fe, la esperanza y el espíritu, pues estaba viendo que ahí fallaba algo. Igual me he venido arriba con eso de ortodoxo cristiano, ¿no? Pero es que no se lo cree nadie. Pero que hay parte de razón en eso. Si no quiero verme el futuro, por algo será. Tiene que haber un propósito mayor. A ver, quería que vierais el título porque no me da vergüenza decir mi nombre completo ya. Más que nada porque no me arrepiento de lo que hago, pero fijarse que soy maestro de música por la Universidad de Málaga, que también soy de formación pedagógica y teológica como profesor de religión. Y bueno, hay muchas cosas más, ¿sabes? También lo que yo decía, ¿sabes? Pero es que no me caben los títulos ni nada, esto de la Dirección General de Policía me da igual. Pero sí que veáis que tengo una diplomatura en la universidad, pública, porque es la Universidad de Córdoba. ¿Y dónde está? Ah, bueno, sí, tenemos diplomatura, máster, pero lo de detective privado, que también lo dije, pero que eso me da igual, esto es lo importante. Y el doctorado en la filosofía de la ciencia de la educación. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque para mí es mucho más fácil hacer un doctorado exotérico que un doctorado esotérico. Muchísimo más, pero cuesta muchísimo más. ¿No ves que hay horas de contenido y que está cámara rápida y que todo tienes que dejar que se cuaje y de que pase en el tiempo y de que las cosas se relacionen y haya algo que te diga, sí, hazlo así, ¿sabes? O no te rindas. O si se te estropea el disco duro y se va a tomar viento y tal, pues piensa en positivo, que era que tú no querías que durara el vídeo más de 10 horas a cámara rápida y era imposible con las cosas que estaban saliendo y los descubrimientos que estábamos teniendo. Así que dentro de lo que cabe, pues mantén una actitud positiva y sigue, porque es el camino que quieren que tú sigas. Y sí, de todos estos libros de alquimia, ¿vale? Pues también tenemos nuestra tesina avalada por la Universidad de Ávila, ¿vale o no? Y hablamos de toda la trayectoria alquímica que ha habido y de que realmente hay una ciencia oculta que explica el conocimiento de la creación. Y eso, señores, el Tribunal de Doctores lo ha dado por bueno. Y está ahí para el que quiera, en la Universidad de Ávila. Bueno, para el que quiera, ¿no? Porque en el consentimiento de si la podían tener ahí, pues dije que no, porque pensaba dárselo a mi escuela esotérica, no a ellos, que no la iban a entender. Pero para que veáis que de lo exotérico
podemos hacer también alquimia. Ojo, y que está avalado que yo enseño mis instrumentos de laboratorio y enseño cómo cuezo rocío y enseño todo eso en la tesina esa exotérica, avalada por la Universidad de Ávila. Y hablando de que el conocimiento de cómo se hizo la creación estaba en hacer la piedra filosofal y que se hacía así. ¿Vale o no? Lo único que es a través de las artes liberales. Es decir, yo enseño cómo los antiguos a través de las artes liberales explicaban esos procesos y lo vamos haciendo así, se ve la semejanza de lo que nos dicen con lo que hay. Pero bueno, ya reconocen algo, ¿vale o no? Ya nos reconocen algo. Para reconocerlo todo, necesita que sea exotérica el libro abierto, juntándola con el libro cerrado. No podemos decir, lo hacían desde las artes liberales, hay que aplicarle artes liberales para que llegue a esa emoción, a ese corazón. Y por tanto, como decía, es súper necesario que conozcáis al mago o al brujo. Porque entonces, si entendéis la parte oscura, la parte de luz que tiene, etcétera, vais a entender mejor la investigación, que es lo que está pasando ahora. Así lo de director de seguridad, eso es lo de la Universidad de Ávila que yo decía, el máster. Ah, bueno, y esta es la parte esotérica, que no me gusta porque como los títulos esotéricos no son oficiales nunca, o da igual que ponga que es profesional de astrología, o máster en esoterismo, o máster en parapsicología, o que directamente sea doctor de astrología. Va da igual porque los títulos esotéricos no siempre son de organismos que no existen. Al contrario que la Escuela Ermita de la Campiñuela, que sabéis que existe de verdad. Pero bueno, con eso quiero decir que nos hemos forjado, ¿vale? Pero digo una cosa, ya habéis visto que tengo cualificación suficiente como para deciros que un doctorado esotérico o una tesis esotérica ha de hacerse así. Porque no vale con que el mago diga, no, yo soy experto en mi materia porque llevo no sé cuánto tiempo haciendo esto y yo que sé cuánto, ¿vale o no? A mí me tienes que decir como mago, me tienes que decir cuál ha sido tu formación. En mi caso, habéis visto que mi formación ha sido más que nada la del electromagnetismo del ambiente. Y de ahí explicamos todo, ¿vale o no? ¿Por qué? Porque si el mago es un experto en magia negra, pues lo va a hacer desde ahí, lo va a explicar desde ahí. Yo, como soy alquimista, lo hago desde los secretos que están en la naturaleza y que vamos desvelando. Los secretos que están en el ambiente. Los secretos que tenemos que descifrar. Y de ahí tocamos la magia. Y de ahí tocamos la brujería. Y de ahí tocamos todo. ¿Vale o no? Al igual que un experto en plantas, pues lo va a hacer desde la psicodelia, lo va a hacer desde sus pociones, desde ungüentos, y os puede enseñar alquimia desde ahí, y os puede enseñar un montón de historias. Pero una buena tesis, el brujo o el mago tiene que decir, yo exotéricamente tengo esta formación, yo esotéricamente tengo esta formación, porque lo que haga, o por ejemplo lo que yo hago en el ambiente, según la persona que sea, va a cambiar, porque no tiene la misma actitud, no tiene la misma cualidad. Entonces es importante que me conozcáis, que me sintáis y que veáis los resultados. Por tanto, todos los que se estén diciendo que tesis, esto es ridículo, que sepan que el ridículo lo están haciendo ellos. Porque negar todas estas barbaridades que están ocurriendo y que no tengo descanso mental y que tengo que ir anotándolo y que voy perdiendo la información y que voy haciendo lo que puedo para que lo tengáis todo, el que no reconozca eso es un ignorante. No, tú vas a ayudar a mi yo del pasado. Porque si mi yo del pasado se queda en coma, yo no puedo estar aquí, no voy a estar aquí, y tú tampoco. ¿Vale o no? Así que el más afectado somos nuestro yo del pasado y nosotros mismos en el presente. Así que tú, como responsabilidad tuya, porque yo tengo que acabar la tesis, tienes que recoger a nuestro yo del pasado, meterte en el astral, avisarle de lo que está pasando para que se despierta, y así, pues, la foto no se pondrá en blanco. ¿Vale? Y así todo pues tiene lógica y tiene sentido. Así que lo siento mucho y lo siento en el alma, pero tú te vas para allá, ¿vale o no? Porque si no haces eso, yo voy a dejar de hacerle las cosas de la piedra filosofal de verdad. Porque si te digo la verdad, lo que yo pienso es que el disco duro se ha quedado así de jodido, porque es el disco duro que tengo con más capacidad y donde guardaba más las cosas, y esto daña muchísimo a la tesis. Porque nuestro yo del pasado, en el astral, nos lo ha jugado a posta para que cambiemos cosas o indaguemos cosas en la tesis que nos faltan a la hora de hacer la piedra filosofal. Porque te recuerdo que todas esas andanzas del circo mitológico de los horrores por todos los arcanos de la alquimia lo hicimos por nuestra escuela esotérica. Y de ahí se resurgen los cimientos para poder trabajar en la gran obra alquímica. Si aquí falta algo que no hayamos tocado y sea importante, nos va a afectar aquí,
Entonces igual el disco duro ha dejado de funcionar porque para cuando acabemos la tesis creemos que lo tenemos todo cogido y no lo tenemos cogido. ¿Y eso por qué lo sabemos? Porque como te he hecho el tarot y sale que nos vamos a volver a reencarnar, tanto nuestro yo del pasado como mi yo del presente, incluso como tú, ¿vale? Incluso como tú. Igual, si acabamos la tesis y echamos otra vez el tarot, cambia las condiciones porque hemos conseguido aquello que nos hacía falta. Por lo tanto, te prometo que si tú rescatas a mi yo del pasado y lo despiertas del coma para que yo pueda seguir trabajando, yo no acabo de trabajar hasta que en el tarot salga que nos dejamos de reencarnar y conseguimos la piedra filosofal antes de nuestra muerte. ¿Hay trato o no hay trato? Sí, tienes razón. Es que ha pasado exactamente lo que tú estás diciendo. Nuestro yo del pasado está alterando la tesis para que nos demos cuenta de algo más. Y ya en la tesina se veía que algo hacía. Seguramente, como Micho también está en el astral, se pueden unificar las fuerzas para que el campo electromagnético se altere todavía más grandemente y nos afecte de aquella forma. Así que me parece muy buena idea. Ahora mismo me voy con nuestro yo del pasado para poderlo despertar y que tú sigas trabajando en esta tesis y que no pares hasta que los astros, las entidades, la naturaleza y Dios te diga que lo vas a conseguir. Y así acabaremos este ciclo de reencarnaciones constante gracias a la piedra filosofal y se la daremos al mundo para que no sufra tanto. Y en todo este proceso entendí con la pérdida del disco duro que tiene que haber una inteligencia, ¿vale? Porque así lo llama la ciencia, ¿no? Por ejemplo, que sabemos quién ha creado todo, o si se ha creado solo, o yo qué sé, no, pero sabemos algo claro, que para la ciencia, que esto es innegable, es una inteligencia. Porque el azar no da cosas tan perfectas. Y todo se rige a un campo gravitatorio, a un campo cuántico, a un campo electromagnético, a una serie de energías y de fuerzas que responden a unas variables naturales. Y por tanto, lo que sea es una inteligencia. Entonces, a partir de ahora, a esa inteligencia yo voy a llamarle Dios. No porque sea creyente o porque no lo sea, sino porque hago caso a la definición que hay en el diccionario de Dios, que sería un ser supremo, porque si lo quiere llamar por la ciencia inteligencia, esa inteligencia tiene que ser suprema porque lo ha creado y lo crea todo. Es omnipotente, o si quiere, decimos que esa inteligencia tiene que estar en todas las cosas, porque todas las cosas que ves, hueles, tocas, etc., han sido creadas. Tiene que ser, por esa regla de tres, creador, porque todo lo que ves ha sido creado ya. Tiene que ser omnipotente, que no sé si lo hemos dicho, y tiene que ser protector, porque protege su obra. Y eso, como habéis podido comprobar, nos ha dado fe la ciencia, y nos ha puesto las pruebas por delante. Y eso corresponde a la definición de Dios. Por tanto, la ciencia no niega, sino que afirma rotundamente que Dios existe. Y después de todo este estudio y de haberme metido en todos los fregados esotéricos, de multitud de creencias, de multitud de culturas, os puedo decir que hay un patrón común en todas, pero que todas, y cuando digo todas, es todas, hasta el cristianismo, se acaban desviando de su eje central. Y se nota porque es cuando empiezan las ansiedades y empiezan las dudas. Si el mundo fuera perfecto, no existiría la ansiedad, ¿vale? Entonces, algo hay que no somos buenos por naturaleza. Entonces, si no somos buenos por naturaleza, todo es un proceso de purificación y aceptación. Y eso es muy importante. Porque eso quiere decir que si el Dios es justo, de cierta forma, cuando crea algo malo, tiene
tiene que hacer justicia. ¿Y cómo hace justicia? Pues aquí viene lo bonito. Mediante su hijo. ¿Y quién es su hijo? Es él. Es él encarnado en la tierra. Él, porque fijarse que nosotros nunca le haríamos sufrir a nuestro hijo. Es de cajón, Dios tampoco. Entonces, Dios lo que hace es encarnarse como su hijo para sufrir el mal de todos nosotros. Y eso es el principio de la religión cristiana. Entonces, si te quedas con el Génesis, el Éxodo, etcétera, y todo lo que pertenece a la parte judía, te estás quedando con una versión incompleta de la historia. La versión completa es que ese Dios que aparece en el judaísmo, tan cruel, que sacrifica animales, tan... no sé, tan malo, te das cuenta que no es malo, que sí, que va a pagar por todos esos pecados que tenemos nosotros y lo hace de esa forma. Entonces, cuando tú eres capaz de ver eso, pues realmente no te hace falta ver el futuro, porque sabes que por miles de reencarnaciones que tengas que pasar y un montón de cosas que haya que pasar o que haya que depurar para llegar a Dios o para llegar a ese conocimiento completo de la creación, estás dentro de un plan en el que todo es felicidad. Por tanto, te tiene que dar igual todo. Te tiene que dar igual mirar el tarot. Si estás pasando un mal momento. En el momento que tú te dejas guiar por esas opiniones, por esas entidades, por esa variación del campo electromagnético, y les haces caso y te comunicas, interactúas con ellas, te van a dar una verdad. Pero están partiendo tu alma. Haga ouija, no haga ouija, da igual. ¿Por qué parten tu alma? Porque tu alma es toda experiencia que haces de tu intuición. Y por eso a mí no me cuadraba que yo con canciones podía hacer casi las mismas cosas que decía San Cipriano en sus libros de magia así con tanta crueldad. Y yo no le hacía tanta crueldad. Estas cosas son peligrosas porque realmente funcionan. Y funcionan porque el mundo, al igual que nosotros mismos, estamos hechos de maldad, que poco a poco hay que ir depurándola. Y eso es lo que la gente no suele entender. Por tanto, todas estas cosas que os he enseñado, todo esto cosas que hemos trabajado, se pueden usar para el bien o se pueden usar para el mal. ¿Cómo lo usaríamos para el bien? Pues siempre que sea de tu intuición, que es como yo lo hacía. Digo, a mí me da igual que la gente se ría de mí porque me diga que una canción no tiene magia y las clavículas de Salomón sí. Digo, pues tú haz lo que tú quieras. Pero yo siempre trabajaba en una intuición, no en lo que otros te querían hacer ver y que va cogiendo fuerza por lo mismo. Porque como os dije, el mensaje se acaban desviando en todo porque intentan barrer para casa. Y eso lo hacen porque lo que quieren es que no nos demos cuenta de esta verdad. Y por eso nos atacan con esas comidas y por eso nos atacan con todas esas cosas y nos quieren dejar como autómatas. Y aquí la persona que vale más es el que es capaz de ir a trabajar, es capaz de sacarte siempre una sonrisa, es capaz de hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y siempre con sus principios, sus valores y su ética que le permiten prosperar, porque sabe que en el campo de la espiritualidad está salvado y está lleno de gracia porque es un hijo de Dios. Porque si tú estás aquí en la creación, es porque Él te ha creado. Y si te ha creado, es porque tiene un plan y un propósito para ti que descubrirás. Y no hace falta gastarse dinero en cursos de vidente para que te digan cuál va a ser tu pasado o tu presente o tu futuro, te condicionen y te digan esto no lo tienes que hacer y vivas con ese miedo. No hace falta que vivas con el miedo de la ansiedad y la depresión porque no estás en el trabajo que te gusta. Si sabes que el fin va a ser bueno. Y estas reflexiones pues llegué, aparte de por las cosas que me estaban pasando del disco duro, también por una serie de cosas que leí en la Biblia y me hizo reflexionar sobre la adivinación, hechicería, brujería y todas esas cosas que hemos hecho durante todo este tiempo. Que con esto no quiero decir que no se hagan, que no se tengan que seguir haciendo, simplemente que lo tenemos que enfocar a lo que queremos, que es la creación, que es la gran obra, que es la piedra filosofal. Y eso tiene que ser un puro acto de amor. Y para que sea un puro acto de amor, no puede ir ni con miedo, ni con ansiedad,
ni con todas estas cosas malas que tenemos. Entonces es muy importante que digamos, o que diga el que tenga el propósito de hacerla, esto se queda a un lado. Y lo bueno se puede seguir quedando. Es decir, las meditaciones que hablábamos de los chats online, etcétera, la meditación es buena. En la Biblia también lo pone, y la oración es lo que tenemos para llegar a Dios. La oración puede ser un mantra, la meditación puede ser tal, pero lo tenemos que enfocar en cosas universales, porque en el momento que dejas de generalizar y te vas especificando en algo, ya es una batalla psicológica que tienen contigo. ¿Me explico? A ver, por ejemplo, imagínate que tú haces el tarot porque quieres saber si vas a seguir con tu novio. Por ejemplo. Pues eso está mal. Porque algo que puede que lo sepas con el tiempo, o puede que no, bueno, sí, el tiempo siempre da la razón. Algo que puedes saber con el tiempo, que ha sido un tiempo de que tú has intentado todo lo que puedas, de que te ha llevado esa experiencia, ese sufrimiento para que no te vuelva a pasar otra vez. Estás atajando el camino a directamente, si te dicen que no va a salir bien, que ni lo intenten. Entonces, neutraliza tu espíritu y tus ganas de hacer, y tus ganas de trabajar, y de sentir, y de comprender. Y hacer las cosas como autómata, sin comprender, sin razonar, y sin dejarte llevar por tu corazón. Y entonces entiendo que las artes adivinatorias, además que al moverse por entidades, no van a responder nunca a tu voluntad, sino a la suya. A ti te pueden dar una verdad y que te convenga a ti y que le convenga a él o a ella. ¿Entendéis? Pero no va a ser ni de coña la opción mejor para ti. Porque la opción mejor para ti es que desde la experiencia y desde la fe consigas todos tus propósitos. Y eso es lo que desarrolla el don de él. Y el resto son tonterías. Y sí, yo he criticado algunos canales que parecían sectas, que te decían cómo tenías que meditar, qué tenías que comer, qué tenías que no sé qué. Porque había algo que no entendía. Y nunca llegué a abrazar la rama del cristianismo del todo, porque hay cosas que tampoco entendía. Y ahora lo entiendo. Es simplemente quedarte con lo común de cada rama espiritual, no indagar y sobre todo no dejarse llevar por querer tener una serie de maestros, alguien que te enseñe. Eso es lo peor que puedes hacer. Si el que te enseña no se pone con todo el amor y el cariño, por ejemplo, que lo estoy haciendo yo con vosotros. De hecho, en esos canales la gente sale todo el rato con máscara, que se entiende que salgan con máscara, porque hasta yo lo he hecho por protegerme de cierta forma, pero ahí se nota que no es para protegerse. Y eso ya es condicionaros de por vida. Entonces yo, en todas estas artes, el que quiere que la indague, el que no, pero es importante que no perdáis el norte. Y una de las formas de demostrarlo es que, habiendo recibido ya este conocimiento tan grande y tan apoteósico, voy a seguir sin hacer la jugada de tarot para que comprobéis que llegamos a la piedra filosofal, porque tengo esa intuición, tengo mucha fe y creo profundamente. Y por eso mismo, tampoco yo voy a hacer esa jugada de tarot. Y lo vais a comprobar por vosotros mismos. Porque siento que así, sin querer buscar explicación en las regresiones, ni en la meditación, ni en el astral, ni en el campo electromagnético de la zona, a ver qué me quieren decir esas entidades y poder sacar información del recinto, ni en todo eso ya que voy a enseñar, si no va con una experiencia profunda del creador, no la quiero seguir haciendo. Por ejemplo, ¿para qué quiero encontrar moneda en radiestesia? Para comunicarme con el campo electromagnético de la zona, que ese campo electromagnético que guarda memoria planetaria puede tener cosas buenas y cosas malas. Voy a comunicarme con cosas malas para conseguir, yo que sé, una monedita, o para conseguir un cofre. No. Si vas a caer eso, que sea desde el bien. ¿Y qué es desde el bien? Pues que, por ejemplo, tú hagas eso para recuperarle la finca, por ejemplo, a alguien que la haya perdido y le hace falta X cosas, que la enterraron o no sé qué, pues tú dices, ahí estás haciendo un bien. Pero además no puede ser un bien para esa persona, porque Dios no te da lo que... O sea, no te da de todo, te da solo
lo que necesitas. Y si eso no te ha sido dado, es porque no lo necesitas. O porque te lo dará más adelante. Porque la creación es perfecta, y como perfecta que es, si lo tuvieras que tener, lo tenías seguro. Entonces, partiendo de eso, pues se podrá pensar en curaciones, se podrá pensar en oraciones que tengan un propósito bueno para la humanidad, y en cierto tipo de cosas que es lo que hacen pues las religiones más puras y más profundas, ¿no? O los pensamientos, porque no todos son religiones. O sea, en la parte occidental son todos pensamientos filosóficos, ¿no? O todo pensamiento filosófico bonito y profundo. Y creedme que todo esto, que me lo voy a llevar en parte un poquito por la religión cristiana, no porque sea creyente, que ya os digo, yo puedo creer o puedo no creer, lo hago porque siento que desde ahí puedo extrapolarlo desde esa verdad, puedo extrapolarlo a toda la verdad que hay en el mundo. Podemos quitar la parte que para mí no son verdaderas del cristianismo, porque también las hay, quedarnos con la parte verdadera. ¿Y por qué lo hago desde esta religión y no lo hago por la occidental, que contempla más, bueno, ya sabéis que la parte oriental y todo eso contempla la meditación, que si cosas de los campos cuánticos y todo eso, que se acerca más al propósito del canal? ¿Por qué no lo haces desde ahí? Porque algo me dice que que por ahí no es el camino. Que el camino son las intuiciones, y desde las intuiciones siempre hemos estado que en la escuela ermita nos hemos aproximado a las aventuras y andanzas del Loriguillo de Coín. El Loriguillo de Coín era cristiano, el Loriguillo de Coín hizo la escuela ermita, la Campiñuela. El Loriguillo de Coín era cantante flamenco y alquimista. Y nosotros, bueno, ya has visto, he hecho la diplomatura de música, tengo el grado elemental de música, vivo en la misma iglesia que él. Y básicamente soy cristiano de nacimiento y confirmado, porque es verdad que hacíamos la confirmación muy chico. Cierto es que si me hubieran dicho de confirmarme con 18 años, 17, 15, hubiera dicho que no. Pero básicamente desde ahí me está diciendo la intuición, va bien. Y ya, en vez de querer mirar desde estas artes adivinatorias, futurísticas y todo eso, ¿cuál es el propósito? Voy a gastar toda mi fuerza y toda la energía en el propósito en sí, y en mi intuición, en mi creencia y en mi fe. Que repito, que me da igual que creer o no creer. Estoy siguiendo una intuición de una fe que yo tengo en algo que me está ocurriendo en este recinto donde yo vivo, y que estoy teniendo una serie de experiencias que me estoy fiando en ella. Por eso se dice fe y se dice creencia. Y sé que hay entidades y que el campo electromagnético se puede alterar cuando se juega a las adivinaciones y se juega a todo, porque muchas veces se acierta, otras pocas no. Y eso te va a influenciar, y a mí no me va a influenciar nadie. Porque esa es la gran lección que me han dado, que os doy, y por eso digo que esto ya, este acto, se acaba aquí. Se acaba aquí y vamos a seguir con lo importante, que era, porque vamos a acabar la tesis, que era lo astrológico. Y su comparación con el rocío y la piedra filosofal, y la relación con todo esto del árbol de la vida. Así que nos vemos en el siguiente acto, campiñuelos. Ah, bueno, espérate, y se me ha olvidado decirte otra cosa también. Pues eso, que lo que quería decir también es que esa intuición, que también parte de ella seguramente sea por recuerdo o por veneración del letargo que dejó consolidado mis antepasados, tiene que ver también con la experiencia que he conseguido en alquimia desde que empecé en mi principio con San Cipriano hasta donde acabé con Paracelso. Y ya os acordaros del último que hablamos de las regresiones, que tengo una mezcla del ermitaño y de la bruja que quemaron, que tengo un yin, que tengo un yang, y que quizás sin tener conocimiento la intuición me dijo que abrazara a esas experiencias, seguramente porque a estos personajes se le parece mucho a mí, en el sentido de que si nos fijamos, San Cipriano empezó haciendo cosas negras. O sea, no se puede comparar las cosas negras que hacía él con las que nosotros hemos puesto en el canal, ¿no? Pero de cierta forma San Cipriano se arrepintió, y podéis mirarlo en la historia, que abrazó a Dios y abrazó al cristianismo y a la religión, porque
se dio cuenta que eso tenía un poder muchísimo más grande. Claro, el poder muchísimo más grande es que no tienes que estar todo el día buscando las cosas comunes a cada cual, porque directamente es un acto de fe. Y eso, como hemos dicho, quita pues todo el sufrimiento de todas las cosas que puedan haber. Paracelso también le gustaba un poquito los temas negros, aunque siempre recitaba a Dios y siempre decía lo bien que hay que portarse uno, pero después a los zorros callados hacía homúnculo. Y después pedía perdón por las cosas que había creado y que se había arrepentido, y eso le genera un karma peor, porque encima se deshace de las cosas que había creado, que eso no lo hace un creador. Y entonces pues también se arrepiente. Y podemos aprender también de por ejemplo, Nicolás Flamel. ¿Qué le pasa a Nicolás Flamel? Pues Nicolás Flamel era más ortodoxo, era más cristiano, era más creyente. Bueno, más cristiano da igual, porque da igual la religión, ¿no? Pero era más creyente, con una fe más sólida, con unos principios más sólidos en ética, moral, etcétera. Y a Nicolás Flamel nunca lo vais a escuchar que hizo homúnculo, y ni mucho menos que estaba relacionado con cosas de brujería. Porque abrazaba más la religión que se tenía en los monasterios, ¿no? De eso de la palabra, del origen de la palabra laboratorio, ¿no? Que era orar y trabajar, ¿sabes? Un trabajo y un estudio teórico de todo. Y estaba muy encauzado a la creación, al amor, a la bondad, mezclado más con la religión, el cristianismo y el judaísmo, etcétera, ¿no? Abrazando sobre todo todos estos aspectos y todas estas temáticas. Y si os fijáis, a lo largo de la historia, por ejemplo, Jesucristo, que era otro gran maestro, ¿qué pasó? Que resucitó, y incluso hay evidencias de la resurrección de Jesucristo, hay escritos, y por ejemplo de Paracelso, que Paracelso dijo que al morir iba a resucitar, etcétera, y que le encargó a su siervo que hiciera tal cosa con su cuerpo en tal punto astrológico y todas esas cosas y al final no se ha dicho nada de la muerte de Paracelso. Sin embargo, de la muerte de Nicolás Flamel, sí. Aunque evidentemente lo hemos sacado por la IA, que te va a decir que no hay evidencia científica, porque hablamos de evidencia científica, pero me parece gracioso porque en Paracelso no hay evidencia científica. Sí es verdad que el mito puede ser porque hacía alquimia. Pero, si nos vamos a Nicolás Flamel, dice, no hay prueba científica, lo que sí se ha demostrado es que en la tumba no había nada. Igual que pasó a Jesucristo. ¿Entendéis? No hay prueba científica, pero no hay nada. Vale, pues entonces no habrá prueba científica, pero directamente no hay prueba. No hay prueba, no se puede probar, porque hay una prueba, y es que el cuerpo no está. Entonces puede ser que el cuerpo no está o que lo hayan robado, que dime tú para qué quiere uno el cadáver de un cuerpo. Si fuera que el cadáver viene con oro, pues dice, vale, pues me lo quedo. Pero así que te huela la casa peste, bueno, entonces, ¿qué hay más probabilidad? ¿De que alguien haya robado el cadáver o de que haya desaparecido? Evidentemente hay más probabilidad de que haya desaparecido. ¿Que esa desaparición tenga una explicación lógica? Puede ser o no, nunca lo sabremos. Y ahí está el mito, como Jesús. Es cuestión de fe. Por eso sé que vamos por el buen camino. He vuelto hasta aquí otra vez porque tengo que darte un mensaje, amigo mío. Ya no quiero que sigas buscando respuestas en el tarot y en ningún sitio. Si yo me reencarnaré. Y eso quiere decir que tú te podrás reencarnar y que nuestro yo del pasado se podrá reencarnar. Pero acuérdate de una cosa. Si sigues perdiendo el tiempo en buscar esto, en vez de la gran obra alquímica, en vez de indagar en cómo se hizo el universo y en los aspectos espirituales que verdaderamente merecen la pena para que la gente pueda despertar, no habremos cumplido nuestro cometido. Piensa que el lado equivocado de las cosas es mirar tu futuro en el tarot. Porque si haces eso, no estás abrazando a la creación, que es la alquimia más pura de todas. Y la creación dice que si hay una inteligencia, o llámalo Dios, llámalo energía si eres científico, pero si hay algo que ordena
apareciendo cosas en la naturaleza que son perfectas y bellas. Es que tú, yo, nuestro yo del pasado y todo el que está en la humanidad tiene un plan mejor, perfecto, dentro de todas estas cosas que están pasando. Y aunque creamos que estamos sufriendo, y aunque creamos que el mundo está lleno de maldad, es por algo que no sabemos, pero que definitivamente va a estar lleno de amor. Y por lo tanto, no tienes que temer a nada. Y por lo tanto, cuando sufras de verdad, si piensas en eso, te va a dar la fuerza suficiente como para seguir amando la vida, que es el fin de la gran obra alquímica, amigo. Y esto es una decisión que me ha costado, porque yo sé que soy el primero en irme al hoyo por ser mi yo del futuro. Pero he de ser valiente y tomar esta decisión, porque estoy seguro, amigo, que por lo que te acabo de decir y acabo de hacer, si miraras el tarot ahora mismo, te daría que sí, que la conseguimos. Pero para eso tienes que tener fe en lo que te estoy diciendo, porque yo te estoy pidiendo a ti ahora, mi yo del presente, que no lo hagas y tengas fe en que pase lo que pase, hay un propósito perfecto en lo que estás haciendo, porque en todo momento te dejaste llevar por el amor. Y aunque creas que el canal lo único que te va a aportar va a ser un divorcio y va a ser la exclusión social de todos los trabajos que puedas tener, tienes que seguir con ese espíritu de lucha y tienes que seguir pensando que lo vas a conseguir, porque si no, lo que estás propiciando tanto en el canal como en tu escuela es un fraude. Y tú vas con la verdad absoluta. Así que, amigo, te libero de la carga de acabar la tesis cuando te digan las influencias celestiales, y acaba la tesis cuando tú verdaderamente pienses de corazón que has de acabarla. Lo que sí, este acto está durando demasiado, amigo, y he de decir que fin del acto 3. ¿He dicho 3? Joder, era el 2. No, ni de coña voy a grabarlo otra vez para decir eso, con lo bonito que me ha quedado. 7 palabras que suenan así, hipita peteo. Bueno, pues vamos a preguntarle para que mi yo del futuro quedarse tranquilo. Venga, como el aeropuerto de Madrid, Baraja. Correcto. Primera carta que va a definir la orientación de lo que preguntamos, que va a ser si acaba la reencarnación y nos vamos a la luz y al despertar cuando muera. Pues esta carta ya me indica que no. Si fueran bastos sería mejor porque viene de corazón. Aquí viene invertido, vienen las monedas, que no tiene nada que ver con el corazón, y nos dice inseguridad financiera, descuida, pérdida de dinero, difícil, dejarlo ir, retrasos, timidez, sospecha, defensa, oposición, falta de iniciativa, derroche e inalcanzable. Estamos viendo que para nuestro yo del futuro es inalcanzable el despertar en
justo cuando se muere. Eso quiere decir que va a haber reencarnación, pero vamos a ver si la trayectoria que llevamos en el canal es buena. Y pues sí, mira, es buena porque en el pasado indica que ha habido iniciativa, extrovertido, un mensaje importante. Fijarse el tarot, cómo acierta. Y claro, sí, yo me abrí el canal para hacer un mensaje importante, emocionante, y lo hice con coraje, optimismo, liderazgo, entusiasmo, porque si no, no lo hace. Automotivación, porque nadie me dio motivación, básicamente la tuve que coger yo sola. Potencial creativo, porque si no es imposible, más que nada porque estamos censurados hasta la médula. E inspiración, porque siempre he tenido el don de él. ¿Vale o no? Eso es en el pasado. ¿Qué nos pasa ahora en el presente? Pues en el presente, como tenemos esta incertidumbre, pues resulta que, fijarse, está invertido, la luna está invertida, todo está invertido, no puede ser bueno. Negarse a avanzar, aferrarse al pasado, a lo que me iba bien, tener miedo de lo desconocido, porque cada vez el canal se puso mucho más intenso, y eso quiere decir que me va a costar más encontrar trabajo, me va a encontrar que me acepte mi pareja tal y como soy, eso, muchísimas cosas. Evitar el desarrollo personal. Claro, todas estas inseguridades evitan mi desarrollo personal, y pone que es difícil comprometerse. O es muy difícil comprometerse con la causa a base de estar ocultando cosas, de hacerlo a escondidas, de un montón de cosas, y no por querer ocultarlo, que también, sino porque no puedes perder el tiempo en esto, como por ejemplo ahora mismo que vengo de trabajar, son las 1 de la tarde y tengo que recoger a los niños a las 3, y después de recogerlos me quedo con ellos toda la tarde, sigo para trabajar y sigo sin dormir, pues no habla de eso, de que es muy difícil comprometerse con todas estas dificultades, que no quiere decir que no lo haga, pero vemos que en el presente tengo un montón de dificultades. Y en un futuro sale el sol, que esto si no hubiera salido al revés hubiera sido perfecto, porque hubiera marcado el logro, pero nos marca de que en un futuro va a haber poca alegría. ¿Por qué? Porque ha sido un trabajazo muy enorme en la que me he dejado la salud, me he dejado un montón de cosas y al final voy a perder más de lo que he ganado. Por eso pone aquí éxito parcial. Sí, ha sido un éxito porque he hecho una escuela esotérica en la que va a haber mucha gente que despierte gracias a eso, pero ha sido a costa de dejarme la salud porque no he recibido ningún tipo de apoyo. Y aquí tenemos cambio de felicidad, claro, éxito tardío, ¿entendéis? Éxito tardío, que a lo mejor esto se hace famoso cuando yo muera, que también pasa con la mayoría de los alquimistas, ¿vale? Entonces pone éxito tardío, pero lleno de sorpresas. Anda, fijarse, algo positivo en una carta que sale al revés. Lleno de sorpresas, ¿por qué? Porque he recibido un éxito tardío, pero ese éxito servía para la causa por la que yo lo hice, que era para despertar almas. Por lo tanto está lleno de sorpresas. Complaciente después de lograr el éxito. Complaciente después de lograr el éxito. Va a ser muy duro, van a pasar muchas cosas que ni siquiera yo sé si van a haber aceptación por parte de mi familia de lo que hago, de no, lo que sea, pero el éxito me va a lograr, me va a alegrar después. Como está muy claro la del pasado y la del presente, vamos a coger una más en el futuro, porque ya hemos visto que lo que yo hago sirve para que tú despiertes, porque está lleno de éxito. Simplemente lo que nos quedaría es saber si me reencarno para podérselo decir a mi yo del futuro. Entonces lo vamos a hacer mediante esta carta y la vamos a poner aquí siendo también del futuro, que es la que quiero mirar. Y fijarse, lleno de corazones y lleno de cosas. Y pone que va a haber un conflicto externo, una lucha, porque acordarse que los bastos son como corazones. Competencia, actividad física, desacuerdo, porque muchas veces digo una cosa y después me doy cuenta de que es la otra. Obstáculos, por todo lo que ya hemos dicho. Debate, agitación, dudas, tribalidades, molestas, perturbación. Pues mira, algo, si esto hubiera salido al revés, hubiera sido paz, armonía, oportunidad y un cambio beneficioso, pero no. Tampoco es mala la carta, porque pone que va a haber una lucha. Para llegar hasta aquí, va a haber una lucha. Y esa lucha vamos a poner otra carta más, era del futuro, porque no... queremos seguir como seguimos avanzando en el tiempo. Y nos salta esta. Y nos dice: prosperidad, satisfacción, amistad, sinceridad, llena de alegría, una vida familiar feliz, un matrimonio feliz, amor eterno y deseo hecho realidad. Anda. Todos mis deseos, para ser sincero, van a acabar haciéndose realidad con vosotros. Yo hice el tarot antes y me salía que yo me iba a reencarnar un montón de cosas. Tengo que decir una cosa. Después pasó una movida con el disco duro y fui a... y eso, y me di cuenta de las cosas que hoy he expuesto. Y pues eso, que decidí no hacer el tarot. Pero después de darme cuenta de esas cosas y grabar esas cosas,
dije, me falta, porque realmente se perdió la grabación de cómo yo hacía el tarot. Y salía que me iba a reencarnar justo después de mi muerte. Pero se perdió también en el disco duro. Y me parece sorprendente que después de haber tenido una revelación y después de haber enfocado las características por otro ámbito, ya me sale innegablemente, porque habéis visto la trayectoria, o sea, cómo nos ha salido la carta que me define, que es insatisfacción por no encontrar resultados en esta vida. La carta de que sale bien porque son iniciativas con conocimiento que no tienen buena repercusión social pero que en un futuro que va a haber cambio por una fortaleza y coraje que le va a echar la orden de la ermita de la Campiñuela, va a llegar al despertar de las almas seguramente. La piedra filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. La piedra filosofal, en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo dale a like y suscríbete a mi canal. Llama ahora que estoy a punto de caramelo. Sí. ¿Y yo? ¿Estás haciendo algo? ¿Te estoy ocupado o qué? Eres un guarro. Deja el porno ya. ¿Cómo voy a conocer, tío? Escucha, ¿te dejaste las llaves en mi casa con el ciego? ¿Te las llevo en tu casa o qué? ¿En serio que me dejé las llaves en tu casa? Uy, qué ciego, oye, ¿eh? Bueno, pero de todas formas no te rayes, me las traes esta tarde y ya está. Mira, una cosa que te iba a preguntar. ¿La página web esta del día de tu muerte? ¿Eso dónde está? Que quiero meterme a ver lo que me sale. Y yo, pero esa página no te metas tú. Porque yo, eso no, porque la pasa mucha gente que esa la pasa de verdad, ¿eh? Yo, pero no te rayes, tío, una página normal. No te metas. Yo, por la buena no te metas que me enfado contigo, ¿eh? Ah, venga, sí. Venga. Venga, voy para allá. Hasta ahora. Hasta luego. Que no me voy a meter, ya ves. Será el día de tu muerte. Día de tu muerte. Mírala esta, que sale moradita. Nombre: Pepe. Primer apellido: Muñoz. Qué bueno, dentro de 1 minuto y medio. Menos mal que estas cosas no se las cree nadie. Y Sergio diciendo, ¡uy, por la abuela! Por la abuela. Pues bueno, ya me quedan 25 segundos menos para morir. ¡Hostia! Que ponen ver la muerte en directo. Pues vamos a darle, que sabe, ¿no? Me va a internet. ¿Morirás decapitado a manos de un caballo? Aquí tu vídeo. Morirás decapitado a manos de un caballo. Si un caballo no tiene manos, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pues vaya mierda de muerte, ¿verdad? Pues sí. Oye, ¿y cómo has entrado? Tengo las llaves. No te acuerdas las llaves, tío.
El presidente de la cabaña del druida tiene un bloqueo alquímico en toda regla, ya que en la jugada de tarot le salió que yo, o sea, su yo del futuro, se reencarnaría de nuevo, pero esa jugada se borró en el disco duro, y entendió que su tarea, como todo en el canal, sería tener un acto de fe, y además leyó que Dios castigaba duramente a los que practicaban videncia, decidiendo no repetirlo, ya que quería repetir la jugada al acabar la tesis para ver si cambiaba la predicción, pero necesitaba volver a repetir la jugada o la escena para poderla poner en el canal, ya que fue perdida en el disco duro, sin saber si lo que enseña en su escuela ermita nos acerca a la creación o nos aleja de Dios. Por otro lado, se me tiene que ocurrir algo para contactar con mi yo del pasado desde el astral, sabiendo que no cuento con los conocimientos para ello. Si no lo consigo, no solo no despertará del coma mi yo del pasado, sino que corre el riesgo de morir por el estrés causado en una pesadilla constante. Y la verdad es que algo se nos tiene que ocurrir. ¡Eureka! Y dándole vueltas, se dio cuenta y se le ocurrió buscar la verdad en toda religión, ya sea budista, como en esta estatua de aquí, o en la meditación, como en esta estatua de aquí, o incluso en las costumbres de su propia escuela ermita, iglesia ortodoxa cristiana, creada por el Loriguillo de Poín. Pero eso se le ocurrió después de tocarse un pezón. Y le dio una idea refrescante que no podía fallar. Quería hacer un entrelazamiento cuántico con todos sus yos del pasado, presente y futuro en sus universos paralelos, de tal forma que las fotografías que le había dejado a su yo del presente iba a colocárselas en una vitrina, que para ello primero le hizo hueco a la vitrina y acto seguido pasó a poner las fotografías. De esa forma, si en un universo paralelo su yo del futuro no conseguía no conseguía llegar al despertar y se reencarnaría, se enterarían porque las fotos desaparecerían en el otro universo paralelo con su yo del presente. Y desde el astral podría viajar a su yo del pasado para que despertara. Entonces, la idea era colocárselo en la vitrina, que era un lugar donde su yo del presente estaría mirando constantemente para saber el estado de salud de su yo del futuro. Y para darle un halo de esoterismo y que realmente tuviera más probabilidades de que funcionara, decidió evocar al mismo Loriguillo de Coín. La idea era muy simple. ¿Veis esta foto que tengo aquí? Es ni más ni menos que el Loriguillo de Coín. Entonces vamos a hacer exactamente lo contrario que dice la fe católica,
y que dice el judaísmo, ¿no? Que era, pues, hacer una adoración a los muertos, que es lo que hacen todos los cristianos cuando entierran a sus seres queridos en el cementerio y lo alardonan con flores, velas, les hablan, le oran, le dedican tiempo, meditación a sus muertos. También dice que va muy mal con el exorcismo. Cuando ellos son los primeros en el bautizo, que es un acto de exorcizar a la víctima de bautismo. Y eso lo digo más que nada porque estuve en el bautizo de mi sobrina y se lo escuché decir al cura, vaya, que un bautismo es un exorcismo en toda regla. Para ellos se le ocurrió que, si os habéis fijado, el símbolo de la cabaña del druida se parece mucho a un mudra por la posición que tiene de la mano. Y ese símbolo salió sin querer y solo a su yo del presente. Vamos a utilizarlo junto con la ayuda de Micho. Ese es el símbolo. Y vemos cómo se parece mucho a las figuras que ponen en las iglesias con velas, o a los cuadros que ponen a las iglesias con velas, que después son los mismos que dicen que no está bien adorar a falsos ídolos, porque supuestamente hay uno, cuando tienen miles en la iglesia que se ve. Pero bueno, ya solo faltaba que el presidente de la cabaña del druida en su presente se diera cuenta. Y costó, porque vio antes la manzana y no ató cabos, la verdad. Aunque bueno, la manzana sirvió para que se diera cuenta de que algo pasaba al lado suya de mientras se la comía. Aunque, como ya digo, le costó bastante. Porque aunque sea listo para unas cosas, para otro no está muy avispado. Y se dio cuenta al momento de que estaban las fotos y de que ese era el origuillo de Cohen. Aunque por la cara que se le está poniendo, no creo que tardara poco en darse cuenta. Sí, se dio cuenta, por fin. El plan está saliendo perfecto. Ahora solo falta la comunicación directa con Micho. Para ello, he cogido mi instrumento para subir todo el electromagnetismo de la zona. Ya veréis, campiñuelos. Vamos a afectar todo el electromagnetismo y vamos a tener una buena comunicación con Micho. Pero antes quiero enseñaros un objeto volador no identificado. Nanina nina 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 nam. Nanina nina 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 nam. Mira cómo se mueve. Bueno, ya fuera de cachondeo. Vamos a seguir. Y el presidente de la cabaña del druida no descansó hasta que diera nota con nota y frase musical con frase musical hasta la conexión más profunda con su amigo Micho.
Siete palabras que suenan así. Ipitiapeteu. Ni cholos sorbes que vengan a mí. Ipitiapeteu. Yo hago milagros con esta canción. Ipitiapeteu. Energía, frecuencia y vibración. Ipitiapeteu, mi amor. Mi amor. Siete palabras que suenan así. Ipitiapeteu. Ni cholos sorbes que vengan a mí. Ipitiapeteu. Yo hago milagros con esta canción. Ipitiapeteu. Energía, frecuencia y vibración. Ipitiapeteu, mi amor, mi amor. Siete palabras que suenan así. Y después de haber alternado el electromagnetismo de la zona y haberlo comprobado haciendo que apareciera el viento donde antes no lo había, pudo contactar y sentir a Micho de primera mano, con una potencia brutal y con un electromagnetismo tan grande que hasta los árboles podía conseguir que se movieran sus hojas, que eran más pesadas que las plantas, y se dio cuenta que podía hacer muchísimas más cosas. Así que estaba preparado para penetrar
en el astral, pero antes tenía que hacer, como le gusta tanto a la iglesia cristiana, un exorcismo. Bueno, lo contrario, un exorcismo. Que estuviera poseído por Micho. Así que cambió el mudra que se le ocurrió por otro que le haría tener la conciencia más abierta. Y lo quería hacer en el árbol que se estáis viendo de fondo, para que se quedara el recuerdo de todo eso, de todo ese electromagnetismo en la memoria planetaria de la zona. Puso el mudra original de la cabaña del druida y lo fusionó para darle el doble de poder de una forma un tanto especial, que le dejaba su espacio al ojo que todo lo ve y seguía respetando la misma formación que se nos ocurrió para el canal. De esa forma, Micho pudo contactar y utilizarlo para quedarse en su cuerpo, justo después que acabara la invocación. La piedra filosofal, el mayor arcano. Y acto seguido fue a orar la foto del orillillo de Coin para poder contactar con él desde el astral, gracias a la comunicación directa con Micho. Él sabía que si eso funcionaba, sería capaz de meterse directamente en el plano astral, pero quería ir poco a poco y gradualmente, porque lo primero era conseguir encender una cerilla. Como ya dijimos, el presidente de la cabaña del druida es de neurona reducida, así que se quemó al intentar encenderla y tuvo que coger más de 2 michos, por no decir que tuvo que coger más de 3, pero bueno, intentó encenderla hasta que se dio cuenta que era muchísimo más fácil si cogía la vela en sí, y eso fue lo que hizo. Tan listos para una cosa y tan tonto para otra. Me lo solía decir mi madre, pero bueno, al final conseguimos encenderla. Para cualquier ritual, ya nos dice la Biblia en el Éxodo que había que encender una vela, porque era la luz, era la comunicación directa. Y entonces se dio ese halo en el ambiente perfecto para que el electromagnetismo de la zona, potenciada por la antena de la escuela ermita La Campiñuela, hiciera que no solo estuviera poseído por Micho, sino que también iba a estar en él dentro el orillillo de Coin. Así que decidió ponerse en la postura cristiana por excelencia, que era lo que a él le gustaba en sus costumbres, para poder recibirlo, hasta que con suerte lo recibió también.
y antes de meterse en el plano astral, decidió cargar el ambiente pero esta vez no mediante cosas parapsicológicas, sino mediante cosas naturales para tener el electromagnetismo en su cuerpo y tener muchísimo más energía a la hora de hacer esas transmutaciones. Ahora ahí, bien, ahora ahí ha caído. Quiero que me des ya el último bien grande y bien hermoso ahí. ¡Ah! ¡Sí! Ahora llueve con fuerza. Truena para mí. No pares de sonar. Eso es. Sigue tronando. ¿Me has escuchado? No pares. Tiene que haber suficiente energía como para viajar al astral. Micho, yo y el loriguillo. ¡Sigue! Ahí, sigue. ¿Dónde queréis otro? Ahí. ¿Queréis otro? ¿Eh? Oh. Yo invoco desde la cabaña del druida aquellas entidades que quieran ayudarme para poder cruzar el abismo y poder meterme en el astral, viajando al pasado y pudiendo despertar a mi yo del pasado del coma que el santero Sebastián le ha metido en el cuerpo. Para ello, invoco a Bruja. Un canal místico, sectario y esotérico. En la cabaña del druida lo tiene desde el misterio. Filosofía natural. Invoco a Micho. Ni el gobierno la censura. La orden de la ermita. Y a toda entidad que sea pura de corazón, ya sea por la gratitud que quiera mostrar al liberarla de esas malas energías cuando mejoramos el entorno con frecuencia, energía, vibración, ya sea con cualquier elemento que le haya servido para ir hacia la luz, ya sea porque buenamente quiera y que siempre de voluntad quiera. Filosofía natural, condena, y el gobierno la censura. Pero solo y con una única condición: que se haga todo desde el amor, porque no sé si estará bien hablar de política, idioma o religión. No creo que la moral sea la mía mejor que la de ninguna. Y en tantas cosas que no creo, que no sabría decir que está bien y lo que está mal, porque lo único que sé es que lo siento, y es mi intuición la que me hace bien. Y si no, yo no haría esta locura. Pero necesito que me deis toda vuestra energía en base a esta locura y poder despertar a mi yo del pasado que en coma se ha quedado.
Así que digo una vez más, si tú me quieres ayudar, ven conmigo hacia el astral, que al presidente de la cabaña del druida hay que despertar. Que habla el presidente. De la cabaña del druida. Sé que piensas que estás muerto. Sé que piensas que ya estás en el otro lado de la luz. Pero es mentira. Es un sueño que te ha creado el malvado santero Sebastián para que nunca puedas encontrar la paz. Yo, con todos los poderes de la cabaña del druida, y abriendo como nunca mi tercer ojo, te doy la luz y la energía que te hace falta para despertar de una vez de este mundo simulado que te ha hecho el santero Sebastián tan anonadado. ¡Bah! Y aunque fue una buena idea porque consiguió contactar con todos ellos, le costó un montón llegar a esos 3 universos paralelos, ya que se cruzó con uno donde era un joven Padawan, otro donde lo pillaron en una discoteca liándola y tuvo una bronca con el portero bastante gorda, y por último otra donde era un monologuista y se dedicaba a hacer shows en bares. Mira, tronco, me el otro día. Y yo, niño, te ha salido muy borroso, pero que sepas que es fea, ¿sabes? Y parece rica. Y en vez que rica, estaba fuerte, no era guapa que me hacía en el ojo. Y yo, cabrón, que es mi madre. Que yo no sé lo que tú has hecho, pero que sepas que mi madre, aparte de ser que está mi cama solo puesto y con un solo ojo, está podrida por dentro, que tiene la fiebre amarilla, roja, azul, naranja, violeta, tiene hepatitis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, S, T, tiene un tumor en un pelo del culo y los dos pezones constipados, que está acostada con una mujer que yo no sé cómo sigue viva, si cada vez que va al médico le dice, toma el Valdemeco, y toma el de cada una, a ver si sigue vivo para que al final de cada receta pone continuará, que mi madre no va a comprar a la farmacia, mi madre va y compra a la farmacia. Que yo he visto tíos de la seguridad social apuntándola con rifle recortado y metralleta en los ventanucos porque vamos, es que llevan aquí al ayuntamiento y mi madre corriendo como una puta porque sabe que si le dan los del PSI no se come la cabeza o muerte natural o suicidio. Wow. Escondido hacia el despertar. La piedra filosofal en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. Y de esa forma consiguió no solo despertar del coma y ponerle un punto final a este entuerto
de entrelazamientos cuánticos, sino que consiguió la conexión con sus 3 seres, cosa que le vino estupendamente. Lo único que seguía sin saber si el conocimiento que enseñaba en la cabaña del druida acercaba a Dios o a la creación o no. Y fue lo que le trajo un conflicto muy grande, pero él siempre decidió ser fiel a sí mismo, decidió ser fiel a su corazón y quiso mantener esa postura de quedarse con todas las cosas que él veía de corazón que podían hacer bien, ya sean malas, ya sean buenas, o sean criticadas por la religión o por el que fuera. Siempre con un amor muy bonito y muy profundo hacia lo esotérico, hacia el conocimiento de los secretos naturales. Porque si ya es algo natural, y si vive entre nosotros, y si es creado, no puede ser malo. Ahora, si queréis saber si es malo o no, y si seguimos respetando ciertas cosas, o las dejamos de hacer, y aunque en hechos futuros no hemos indagado mucho por el mal rollo que nos estaba dando todo eso, sí te podemos decir a ciencia cierta, porque lo dice en la Torá, que en Coín habrá un sitio que será la cólera de las religiones. Que pese a que la economía vaya mal, el dinero no va a ser un problema para ellos, porque venga la dana o estéis mal de salud, siempre en Coín tenéis vuestra escuela ermita donde os van a animar. Y aunque la dana puede que sea una conspiración, igual que el bicho, que todo ellos os produce lesión, en Coín seguiréis teniendo vuestra escuela ermita, que os dará afecto cuando la vida sentimental os vaya mal, por culpa de las bajas vibraciones que hacen las conspiraciones. Pero no pasa nada, porque en Coín se hará un juicio contra aquellos políticos corruptos que siguen las conspiraciones, porque la única que va a seguir indagando y sacando la verdad mediante sus artes liberales es la escuela ermita, que está en Coín. Y ya lo hizo una vez en conspiraciones que se dieron, y las volverá a hacer las veces que haga falta. Porque pese a que no sabemos a ciencia cierta si nos reencarnaremos o no, el destino de la escuela ermita brilla y da luz en este mundo de políticos corruptos y de gente que nos hace vibrar bajo, porque es lo que quieren. Porque si todos meditáramos al son de uno, si todos sabiéramos ver la felicidad y lo mucho que hace falta una buena convivencia entre unos y otros, nadie tendría ansiedad y depresión, y todo el mundo sería feliz, y ellos lo saben. Joder. Bueno,
No sé si me reencarnaré o no la otra vida. Lo que sí sé es que he ganado tiempo para que el presidente de la cabaña del druida pueda acabar su tesis, no se acabe el mundo ya. Y la única forma de saber si realmente desperté o no es siguiéndonos hasta conseguirlo. Así que dale a like, suscríbete y acuérdate de activar la campanita, ¿vale o no? Y bueno, y ya iréis sabiendo sobre las andanzas de las escuelas Ermita, la Campiñuela, el Loriguillo de Coí, el colega Mon, el colega Santero Sebastián y la madre que los trajo. Así que, señores, con esto y un bizcocho, el aquelarre acaba de empezar. Y haciéndole caso a lo que la Biblia se refiere con las artes esotéricas, nos mandará directamente a Caldea, la antigua Babilonia. Podemos verlo en Apocalipsis 18, versículo 2. Y llamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Las prácticas esotéricas babilónicas se centraban principalmente en la adivinación y la magia, con una fuerte creencia en las influencias de los dioses y la importancia de los rituales para asegurar el favor divino y la protección contra fuerzas negativas. La ciudad de Babilonia era muy grande, había muchos ricos y adoraban a ídolos, siendo referidos por el Señor como el pecado, lo mundano, la influencia del diablo sobre la tierra y el cautiverio espiritual, que provienen de todas esas prácticas. Estas energías de ricos que idolatran a cantantes o tener sexo insano, atando a su propio cuerpo y pagando por mantener en esa vibración a todo el mundo mediante esos pensamientos. Vemos que siempre nacen y caen civilizaciones dándose estos patrones. Siempre hay ricos con poder que mediante estas artes controlan el mundo, de forma que las grandes élites, con grandes influencias en la población, usan estas prácticas esotéricas y adivinatorias para influenciar esas emociones negativas en la sociedad, potenciando a través de movimientos astrológicos, geométricos, numéricos, porque verdaderamente existen esas fuerzas que condicionan todo lo que hacemos y que llevan siglos en nuestro mundo. Y hasta en la Biblia se usan artes adivinatorias, como los 12 reyes magos en el nacimiento de Jesús, que no solo sabían guiarse por la astrología que gobernaban estas fuerzas, porque sabían guiarse por las estrellas para llegar hacia Jesús, como los 3 reyes magos. La adivinación de Dios del diluvio universal y cómo manda a Noé a construir el arca. Y un montón de ejemplos que podríamos estar hasta mañana enumerando cada uno de ellos. Es importante, como ya sabemos en la cabaña del druida, controlar el entorno donde se desenvuelven estas energías, porque pueden variar los resultados, condicionando nuestra personalidad y apagando nuestra intuición. Y el aproximamiento a Dios, a nuestra verdadera personalidad. Al estar condicionado y esperar para cerrar un negocio en un determinado ciclo astrológico o no coger un avión si Mercurio está retrógrado, bueno, y sin contar las posibles contaminaciones de estas fuerzas malignas. El alquimista, por tanto, deberá tener una intención pura, en un ambiente limpio, asegurándose de que no le entren en él dichas fuerzas oscuras. Y además, en la cabaña del druida, si divisáis todo el cabaret, os daréis cuenta que a veces hemos estado influenciados por energías más bajas y otras por energías más altas, y que nuestro camino hacia el despertar nos está haciendo depurar cada vez más todo el contenido que estamos subiendo. El alquimista debe saber interpretar no solo los textos antiguos para el entendimiento de la creación, también tendrá habilidades e intuición para reconocer las fuerzas creadoras y desartar o no, o dejar entrar a las que nos acerquen a la creación y no aceptar la invitación de todo lo que nos aleje de la creación. Ejemplo de esto lo tenemos en el Corán, con la prohibición de la carne de cerdo. En la antigüedad el cerdo portaba más enfermedades que otros animales, como podía ser el cordero, no significando que el consumidor de este animal iba a caer en pecado. La herencia babilónica viene en gran medida por civilizaciones más antiguas como los sumerios, cuya historia nos dice que los Anunnakis crearon al ser humano para realizar
en la tierra labores de trabajo para ellos, creando al humano a partir de la arcilla y llamándolo Adán. Si lo comparamos con otras religiones como el cristianismo, veremos que es una copia muy similar donde el humano es el resultado de dos fuerzas, una de Dios, la creación, su experiencia, el alma, y la otra más terrenal, densa, material y corpórea. Para ir hacia el lado de la creación, debemos abandonar las cosas materiales y dejarnos llevar por el corazón, la experiencia y la intuición, por lo que se entiende que una mala praxis en estas temáticas esotéricas puede esclavizarnos y volviéndonos autómatas de nuestro destino. Y al igual que el cerdo en el Corán se tiende a demonizar toda arte esotérica distinta a las costumbres y tradiciones de la propia cultura, le pasa exactamente lo mismo, pero con un fin bueno. Por eso el conocimiento, el entendimiento y saber interpretar nos acerca a Dios. Solo hay que estudiar un poco la cultura sumaria para ver la similitud con el Jardín del Edén, la Torre de Babel, el Rey Sargón o el proceso mismo de creación del ser humano y el mundo. Recientemente, con el estudio de las IAs, es más fácil descifrar las tablas sumerias y se ha demostrado que tenían una tecnología superior gracias a entender los procesos naturales, los ciclos cósmicos, los códigos genéticos, etc. La civilización apareció de la noche a la mañana con todos estos saberes y que todavía es un misterio para la ciencia dar con el eslabón perdido que nos hizo pasar de un ser tan material, primitivo y denso como la arcilla, llamémosle mono, a tener todas las capacidades y cualidades que desarrollamos actualmente y que antaño eran capaces de hacerlo de otra forma, pero con la simple observación de las cosas, demostrando que se copiaron estas técnicas en la religión cristiana y apareciendo en la resurrección de muertos, predicciones y adivinaciones que podemos ver a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, viendo a la vez cómo la Biblia narra la prohibición a las cosas que va forjando por herencia de sus antepasados. Esto es debido porque los babilónicos construyeron el reino de Judá y llevaron a los israelitas al cautiverio. Perdón, he dicho conquistaron, construyeron, quería decir conquistaron. Aplicado la del cerdo en el Corán, con todo lo que envolvía a los babilónicos. Ya estudiamos en los distintos documentales de la cabaña del druida que esta energía del amor nace de un vacío, pudiéndose decir que el amor nace del odio. La ciencia nos demostró con el Big Bang que tuvo que haber oscuridad para que naciera la luz, por lo que la energía que nos acerca a Dios es un equilibrio de una materia densa que mediante el campo de Higgs nos da ese equilibrio que permite transformarla en materia o en energía o viceversa. Vemos cómo tiene su geometría que ya explicamos en base a números y códigos que ya estudiamos también y que tienden al infinito como el mismo universo, afectando el microcosmo y apareciendo en el macrocosmo. Y habiendo ya estudiado de todas las formas posibles el microcosmo, la naturaleza y los procesos naturales que la componen, ahora pasamos a observar, comparar y reconocerla en el macrocosmo. La simbología es muy importante, ya que una figura es el matraz donde almacenamos energía. No es de extrañar que en todos los entornos donde ocurren fenómenos paranormales encontramos cierta geometría que toman energías a niveles gigantescos. Y como dijo Aristóteles, cuando Dios hizo el mundo geometrizó. Por tanto, como dice él, campo de Higgs es capaz de transformar la energía en materia y viceversa, dotándola de forma, de geometría, que se va volviendo más compleja. Por eso es muy importante visionarse los vídeos donde la desarrollamos, ya que esta es una verdad universal que deberemos de estudiar en esta tesis, como herramienta para entender el comportamiento de la creación, ya que nos sorprendería cómo los patrones que gobiernan el macrocosmos se repiten y comportan exactamente igual que en el microcosmo. Este orden y belleza no es fruto del azar, y esto que digo lo demuestra la siguiente herramienta que explica el símbolo y su comportamiento, el número. Y esto lo sabían los babilónicos, que se dedicaban a indagar en esta verdad junto a los pitagóricos, ya que para Pitágoras todo tiene un peso, forma y medición. Por tanto, podríamos entender el conocimiento de creación mediante relaciones matemáticas. Véase la brújula y relojes astronómicos, que siguen dando la hora exacta desde cuando se crearon, gracias a una forma, como puede ser el círculo, que encierra una medición numérica, 360 grados.
una hora, 60 minutos, 60 minutos son 60 segundos, bueno, 60 minutos no son 60 segundos, jolines, ¿vale? Un minuto son 60 segundos, etc. Donde a través de un orden, representando en número, nos expresa la realidad que vivimos, pudiendo, mediante el cálculo, tener el conocimiento de las otras realidades que nunca hemos visto. Y eso es el resultado de números encerrados en una figura geométrica como puede ser un círculo, ¿no? La forma de un reloj. Por eso, un estoico dota de simbolismo al número para poder entender la figura, poniendo de ejemplo que el 1, el alfa, representa la unidad de todas las cosas, así como el 2 es la mitosis o el símbolo que se identifica con la dualidad, la separación. Y como digo siempre, el que quiera saber más, que indague los vídeos de numerología de la cabaña del druida. Así te será más fácil entender que sabemos que el universo es infinito porque el número desencadena en geometría bella e infinita. Esto quiere decir que gracias a entender el patrón de la figura que nos lo da el número, podemos saber su forma infinita sin llegar a verla. De esta forma podríamos entender la creación sin llegar a verla, solo sintiendo desde la observación. Por eso, filosofía es amor al conocimiento, porque el amor no es otra cosa que una forma, vibración o energía regida por unos patrones numéricos que está en todo y en todos. El que sea capaz de tener el conocimiento del amor no solo tiene en su mano la piedra filosofal, también tiene el entendimiento de la creación. Estos patrones, explicados mediante el número, se ordenan por medio de estas energías, llamémosle magnesia, dando la forma y figura de las cosas, así como un sinfín de virtudes y cualidades, ya que con la misma forma de los planetas apreciaremos que pueden ser cálidos, fríos, húmedos, secos. El alquimista que quiera aprender entonces a entender la magnesia no se conformará con la figura o el número, ya que no entenderá su belleza, no entenderá, y aquí viene la palabra clave, su orden. Siendo la parte más difícil del rompecabezas, por querer cuantificar lo infinito y ver lo intangible. Por tanto, al igual que el amor, no se puede tener el conocimiento de la creación si no somos capaces de sentirlo. Sentir es reconocer, y reconocer implica un movimiento, lo que comúnmente catalogamos como magnesia, siendo la parte visible de la figura que nos muestra la belleza, el alma. Ejemplo de esto sería la reproducción, siendo necesario que se dé un reconocimiento mutuo dado por una atracción, o sea, la magnesia, que nos hace experimentar una serie de emociones, virtudes y cualidades que no entendemos, pero que reconocemos, hecho imposible si no estuviera todo programado, medido y analizado para que apreciemos toda su belleza. Los árboles tienen silicio, material que sirve para almacenar información. Nosotros tenemos en nuestra cadena el ADN. Por tanto, todo lo que existe está hecho con amor. Si no, no podría existir, encontrando en la no existencia el único sitio donde no hay movimiento, no hay magnesia, donde no hay amor. Y no tomen literalmente estas últimas palabras, ya que hasta en la no existencia existe la gestación. O fue gestada o se gestó. Pero lo cierto es que se puede pensar que si puedes pensar en algo que no existe, es porque lo piensas desde algo que existe. La gestación de una idea. Por ejemplo, todo y todos, la existencia y la no existencia, viene de una gestación, desarrollado y evolucionando, todo lo creado y lo no creado, siendo la única verdad que la gestación es el acto más puro del amor, que permite el movimiento y desarrolla la magnesia de las cosas. Recordemos que la magnesia es la responsable de la belleza de las cosas, el orden que depende directamente de la forma, y este último depende del número, pues tenemos que Dios o la gestación depende de la Santísima Trinidad, que son el orden, el número y la forma o la figura. Todos entramos en el plan de creación, que al estar hecho con amor es capaz de unir estas dualidades que no entendemos por nuestra tendencia a encasillar las cosas. Personas que sufren mucho y se quitan la vida por el sufrimiento no supieron ver que hasta el sufrimiento está hecho de amor, porque existe y porque lo sientes. Por eso los suicidios son el mayor gesto de cobardía. Esta dualidad que experimentamos, recordemos que se reduce todo a una unidad única y posible, que es el amor. Por muy mal que lo pasemos, acabaremos como empezamos, que es con amor.
el sitio donde nunca y siempre empieza y termina. Por tanto, esa dualidad experimentada viene de un libre albedrío del que se ve gestando todo, dándole amor para que encuentre su orden. Mientras más experiencia e interacción con estas energías, mayor entendimiento de creación. Esto implica la experiencia de la gestación, que da origen a esa dualidad, donde todos nos perdemos al automatizar las tradiciones sin llegar a experimentarlas, sin llegar a amarlas. Así que en este punto nos vemos obligados a hacer la tesis más esotérica, más experimental, analizando y observando esta magnesia mediante los sentidos, el cuerpo, y sintiéndola mediante el alma. Por eso ahora analizamos el macrocosmos y cómo ese movimiento universal influye con magnesia en el microcosmos, dando el orden perfecto de creación, más conocido como el árbol de la vida, la geometría y evolución que encierra la creación. Es imposible querer alcanzar el conocimiento pleno de la creación desde la observación. Ni la ciencia más metódica podría cuantificar el universo infinito. La segunda razón es el libre albedrío, ya que ésta no responde a patrones repetitivos que permitan el estudio de su comportamiento. Para un alquimista estos patrones son la misma gestación que se hablaba anteriormente, ya que su comportamiento es el mismo siempre, provocando orden en ese infinito, en ese caos, naciendo de ella toda la física, química, atracción, gravedad, polaridad y todo principio universal encontrado en el Kybalión, cuyo autor fue el padre de nuestro magisterio, Hermes Trismegisto. Si salimos de nuestro sistema solar y analizamos otros como pueden ser el Kepler 62, veremos que son muy similares entre sí, como puede verse en la fotografía, y por norma general el movimiento universal que produce el universo es el mismo o muy parecido entre sí, siendo interesante observar nuestro sistema solar para darnos cuenta que la mayoría de los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol, en el mismo sentido, que sería el contrario a las agujas del reloj, sin contar que cada sistema solar gira, que cada planeta rota sobre su propio eje en la misma dirección. Bueno, a excepción de Venus, que rota en sentido contrario, y Urano, que por su inclinación axial casi de costado, rota de forma diferente. Pero si contamos esas excepciones, o el albedrío, tenemos que esto es posible gracias a la gestación del sistema solar, que no fue otra cosa que nubes de gas y polvo que giraban en esa misma dirección, desencadenando en orbitaciones planetarias provocadas en el mismo plano conocido como plano elíptico. Si observamos dicho plano, nos daríamos cuenta que hasta en la parte más chica del microcosmos se reproduce de forma idéntica, en los átomos, estrellas y hasta, como exponía Da Vinci, entre nosotros mismos. Por tanto, no querer reconocer que dependemos directamente de ese plano es limitarse a no querer ver nuestro comportamiento. Esto explica el por qué todas las civilizaciones caen y resurgen a la vida otras. De la misma forma que Marte y Venus antaño eran planetas habitables y en la actualidad sería imposible porque el libre albedrío las consumió, provocando con el paso del tiempo que en la Tierra sí se pudiera, y afirmando que no puede negarse el libre albedrío, porque es parte de la creación. Esto explica la importancia que tiene la geometría en la magia o la explicación de los secretos naturales. Si usáramos de ejemplo el círculo o el urobolos, veríamos cómo al imitar su movimiento, provocaría en la naturaleza remolinos, torbellinos y otros fenómenos. Por tanto, entendiendo el movimiento de una simple figura como el círculo, le atribuimos cualidades como la de aportarnos energía, al imitar su movimiento, como la energía eólica. Por tanto, el movimiento lleva en su ADN gestación, siendo necesario analizar cuál es su magnesia o, lo que es lo mismo, cuáles son las fuerzas que hacen posible el movimiento, coincidiendo en que el agua por sí sola no se mueve, pero al aplicarle calor se gesta un movimiento, del mismo modo que el Sol es el calor que mueve nuestro mundo y experimentamos patrones de conducta diferentes según los planetas que estén más cercanos o alejados de estos. Estas observaciones ya lo sabían los presocráticos, que luchaban por saber cuál fue el primer elemento, ya que se dieron cuenta que el movimiento está provocado por los elementos, de la misma forma que los planetas no son más que distintas proporciones de los elementos. Pongamos de ejemplo Júpiter, el planeta con más agua del sistema solar. Es diferente a Venus, siendo el más caluroso, y gracias a sus posiciones en base a la fuente madre de calor, el Sol le da una geometría y forma, afirmando no solo que el movimiento es el responsable de toda geometría, también que todo tiene en su raíz genética o ADN, los elementales, donde se gesta la vida, siendo los planetas, estrellas y constelaciones el resultado de estos, encontrando nebulosas que están cargadas de hidrógeno a tan solo una molécula de oxígeno de ser agua, los meteoritos son tierra, el Sol es fuego, etc.
creándose toda la materia a partir de los elementales y su interacción entre sí. Y aunque los presocráticos no coincidan a la hora de etiquetar cuáles de los 4 elementos era el primogénito, todos coincidían en que tener la proporción exacta de cada uno de ellos era el resultado del primer elemento, coincidiendo que si todo está hecho de 4 elementos en la misma proporción, la proporción exacta de cada uno es el resultado de nuestra famosa gestación, conocida para los presocráticos como el apeirón o quinta esencia. Llegar a entender cómo se formó dicha proporción nos dirá cómo se creó el universo, y el estudio de esta ciencia de creación, o esta ciencia de Dios, está en la alquimia, recogido en su patrimonio cultural mediante religiones, tradiciones y costumbres, expresada de una forma velada. Como ejemplo, decir que Jesús en hebreo es sinónimo de luz, que María tiene su origen en la palabra mar, y que por norma general, cada tradición de forma diferente, hablan de dioses o fuerzas con atribuciones idénticas a las proporciones de los elementos, coincidiendo su interacción personificada en el contexto de cómo se desarrolló la creación. Como ejemplo práctico diremos que el primer dios griego del cual se genera el resto de dioses se conoce como el dios Caos. Todas estas ideas que parecen restarle credibilidad a nuestra tesis es la única forma de entender la creación, ya que la personificación es una virtud que permite empatizar o sintonizar con las emociones, y según los filósofos, el movimiento universal no es más que el amor universal, siendo filosofía amor, filo a Sofía, la diosa del conocimiento. Dicho con otras palabras, sería más fácil de entender el universo en base a lo que experimentamos de él, ya que al ser parte de este, sufrimos sus ciclos y cambios, tanto físicos como emocionales. De los físicos ya lo explicamos, pero para entender esa proporción perfecta necesitamos entender los químicos, que nosotros la encontramos en los códigos emocionales, permitiendo un reconocimiento o empatía al comprobar que ese dios griego que sufre unos cambios físicos también sufre unos químicos que quedan explicados al comprobar en tu contexto que se trata de la misma física que tú experimentas. Sufriendo los mismos cambios químicos te permite entender el comportamiento de la creación. Un ejemplo de esto sería mencionar a la diosa Afrodita, cuyos atributos son claramente sexuales y reproductivos, cuando el mes primaveral está relacionado con su influencia, viendo cambios físicos naturales como la desaparición del letargo invernal en las plantas y unos cambios químicos como pueden ser el celo en los animales, indicando cómo los elementos interactúan entre sí según el régimen de Afrodita, permitiendo el conocimiento de la creación de los elementales en la búsqueda de la quinta esencia, narrada en mitología. Perdón, he dicho creación, quería decir correlación. El conocimiento de la correlación de los elementales en la búsqueda de la quinta esencia narrada en mitología. Si empezamos el Génesis capítulo 1, nos da una pista de cuál fue el primer elemento al decir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con estas afirmaciones podríamos descartar el agua y el fuego, poniendo los cielos como primer elemento, es decir, el aire, teniendo cuidado en hacer interpretaciones cerradas, ya que el texto continúa diciendo: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: haya luz. Y hubo luz. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que están de abajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Por tanto, nos invita a reflexionar sobre el apeirón, porque afirma que el primer elemento fue el aire y el segundo tierra, pero reconociendo que en esa tierra había un agua donde estaba en la superficie el Espíritu de Dios, acabando reconociendo que el aire está hecho de agua, exponiendo que con las aguas de arriba hizo el cielo y el firmamento, y reconociendo que la luz se hizo del agua, de esa tierra donde estaba el Espíritu de Dios. Como nos enseñó el Kybalión, un círculo, como el matraz, es el elemento de protección, donde se incuba el feto, el agua, donde puede nacer una tierra, o un segundo círculo, que si guardara proporciones exactas como el apeirón, de esa división nacería un tercero, la luz. Proceso de mitosis, donde se separan las tinieblas del firmamento, estando aquí la clave de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, una vez creado el cielo y la tierra sin vida y gracias al Espíritu de Dios en las aguas, obtenemos los 4 elementos que nacen de una proporción exacta, la margarita, y por tanto es
a raíz de la margarita cuando los elementos pueden seguir creando por sí mismos desde un libre albedrío porque están gobernados por el Espíritu de Dios, por la creación, dando paso a todo lo que tenemos hoy en día. Y si siguiéramos leyendo el Génesis, vemos que esta sincronía está relacionada con el mundo vegetal, al decir, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su especie, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Es impresionante cómo hacen énfasis en la manzana y cómo lo vemos en otras tradiciones como la griega, mediante el jardín de la Hespérida, el paraíso de Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento, que era casualmente una manzana, el árbol celta, la higuera donde Buda vio el nirvana, donde nos habla de un nivel de entendimiento natural donde se comunican con los animales sin hablar, no enferman y todo es paz y armonía. Pero lo cierto es que en este secreto encontramos el ADN de creación, ya que el árbol de la vida se va formando gracias a crear círculos o gracias a crear en las mismas proporciones más vida, consiguiendo una figura geométrica que no deja de ser el mismo círculo, pero con una variante. Su energía se acumula en el mismo círculo central donde se libera y nuevamente vuelve a ella, haciéndola infinita. Este fenómeno se le conoce como anillo de Thor, siendo perfectamente visible en la foto, que no es ni más ni menos que una radiografía de un bebé, coincidiendo visualmente con una manzana. Es importante el análisis del árbol de la vida porque encierra en todo su esplendor los códigos de creación. Por las pistas que nos da nuestro patrimonio sabemos que la astrología marca el estudio de los astros, es decir, el estudio de la luz, dando una geometría que solo el estudioso en estas artes tiene el entendimiento de descifrar la geometría que revela y que podemos encontrar oculto en los libros de alta magia como las clavículas de Salomón, lleno de simbolismo en magia negra y blanca, que no solo indican la forma de ejecutar las figuras, sino que también un día, una época y un lugar en el que esta simbología cobra vida por medio de la luz. Este estudio empieza por analizar el estudio esotérico, válgame la redundancia, del sistema solar, a través de su movimiento, patrón común en todas las cosas creadas. Como ya vimos en geometría sacra, y al igual que el mundo egipcio, se usó el mismo sistema de entender el poder de la luz en nuestras emociones por medio del cinturón de animales, o lo que es lo mismo los signos del zodiaco, representados en una rueda de la vida donde nuestro sol pasa por cada punto de luz que altera las emociones. Por poner un ejemplo, si nos vamos a los meses primaverales relacionados con el planeta Venus, encontramos mi signo Tauro, un signo de estabilidad, fuerza y pasión. Casualmente, esos meses se manifiesta el celo y la fuerza de la naturaleza, representado por un animal de tierra fuerte y tranquilo, siendo importante saber las atribuciones de cada animal. Estos signos zodiacales tienen los mismos nombres que las constelaciones y, de hecho, los grados usados entre uno y otro, que son 30, tampoco coincide con cada signo. Este fenómeno que hizo que no coincidieran con las primeras mediciones que se hicieron al establecer este sistema, viene dado por un conjunto de elementos externos, siendo uno de ellos, por poner un ejemplo, la imperfección esférica de la Tierra, y conocido este fenómeno como predicción de los equinoccios. Se recomienda usar libros de astrología como método de consulta de las atribuciones del zodiaco, ya que indican los elementos dominantes, polaridad de cada uno y sus signos cardinales, donde anuncian el cambio de estaciones. De esta manera, saber cómo influye la luz emocionalmente en un espacio-tiempo es más fácil. Además, otra cosa a tener en cuenta al estudiar el comportamiento de la luz es el movimiento de los planetas, teniendo que localizar a qué elemento y polaridad le corresponde cada uno. La distinta velocidad con que cada planeta recorre la banda zodiacal en el movimiento anual determina sus distintas posiciones en los signos, como por ejemplo decir que el Sol tarda un año en hacer los 360 grados de la rueda zodiacal, pero por cada planeta es diferente. La interacción de los planetas con los distintos signos del zodiaco nos dan de resultado la dignidad de los planetas, de forma que el planeta con el signo más afín son los regentes a los que gobiernan, siendo opuestos los que reciben el nombre de exiliados. Gracias a esto sabemos si están en armonía o en exaltación o en caída. Cuando en un planeta tiene varios signos gobernados, se dice que está en recepción mutua. Cuando recorre un trecho de la órbita en sentido inverso, se le dice retrógrado. A la hora del estudio del comportamiento de la luz armónico, disarmónico y fisiológico en los planetas, hay que tener en cuenta el comportamiento de la Luna, y del Sol también, en cada signo, que queda definido en los libros y apuntes astrológicos, así como los atributos y características de los planetas, pudiendo consultar principios, símbolos, armónico, disonante y fisiología, junto con elementos, domicilio, exilio, exaltación, caída y recorrido diario, y recorrido zodiacal también. Otro detalle a tener en cuenta son los puntos cardinales, pudiendo ser ascendente, ASC, el símbolo que asciende en el cielo en el momento del nacimiento, con su opuesto, el descendente.
Después tenemos el medio cielo, MC, o su opuesto, que es fondo cielo, y C. De forma que el DSC indica el alba y su opuesto, el ocaso, junto con el punto más elevado del meridiano, MC, y su opuesto, medianoche, y C. De la misma manera que pasa si la agrupación planetaria se observa por encima del horizonte o viceversa, y en su parte oriental a la izquierda del meridiano o viceversa. También influye que los planetas estén agrupados en un punto concreto del horóscopo porque provoca desequilibrio, así como su angularidad, que nos dice que cuando un planeta está situado no a más de 8 grados del ascendente, descendente, MC y C, van dando unos efectos positivos o negativos en el sujeto. En base a estas líneas cardinales podemos establecer las casas zodiacales, y al igual que los signos se encuentran ordenados en sentido contrario a las manecillas del reloj, a esto le pasa lo mismo, de tal forma que una acumulación de planetas en una misma casa resalta características en la personalidad y deficiencias en otra. Y si un planeta se encuentra justamente sobre la línea que delimita dos casas, ejercerá una influencia sobre ambas, pero de forma más evidente sobre la siguiente que le procede. Esto se conoce como planetas sobre la cúspide de las casas. Por tanto, es importante consultar no solo el significado de las distintas casas, sino que también cómo puede afectar la casa a los signos zodiacales. Y con esto sabremos interpretar nuestra luz o alma gracias a poder verlo en forma de geometría y al tener símbolos que indican cualidades, y no solo podemos saber los rasgos de nuestra personalidad, sino también nuestro destino o cuál es nuestra misión en este mundo. Si os acordáis, en mi registro acástico y mediante una fórmula numérica que ya expliqué, que se le aplicaba a la fecha de nacimiento, nos daba que yo tenía 3 reencarnaciones. Casualmente vemos 3 estrellas de David. La primera, más a la izquierda y más amorfa, da como resultado a otras 2 siendo menos amorfas a medida que nos alejamos de la primera. Al igual que cada reencarnación es más sabia. Al tener al Sol arriba es el ascendente. Sabemos que la mayoría de los planetas están en la parte de arriba, estando la primera estrella de David muy cerca al Sol. Las rayas rojas indican aspectos desfavorables que se ven potenciados por estar en el ascendente, como por ejemplo mirar Virgo en la casa 5, que sufre de preocupaciones excesivas por sus hijos, teniendo sentido que esta imperfección se encuentre en la casa 11 de Tauro, relacionado con la armonía en las relaciones sanas y duraderas, lo que provoca en su descendiente excesiva preocupación por sus seres queridos. Cuando la luz no le ilumina, este rasgo de la personalidad me influye negativamente en mis relaciones de amistad, porque no suelo hacer planes donde mis hijos queden excluidos. También vemos al observar la tesis que me daba miedo el hecho de que iba a seguir reencarnándome y no iba a salir de esa rueda. Y en la casa 1, al ver tendencia a compararla así la mujer con actitudes maternas. Y estos defectos llegan a la casa 6 y 7 de Escorpio, por lo que estos defectos hacen que mi energía vital sea controlada y se expresa con una actitud pasiva. Y acordarse que mis investigaciones, que siempre tengo piedras en el riñón, es muy característico de la casa 6 en Escorpio, que provoca molestias intestinales. Potenciado en la casa 7, que indica peligro por situaciones deprimentes como la salud, que me expone a una sobrevaloración de las dificultades, encontrando además agrupaciones en las casas, en los planetas, en las casas no, ya serían los planetas de Júpiter, Saturno y Urano, siendo disarmónicos, en frustración y susceptibilidad, y escasa curiosidad mental, y óptimas capacidades técnicas que mostré en el canal, pero que está potenciado por el descendente. Muestro mucha indiferencia por las cuestiones humanas. Antes, cuando hablé del miedo de la reencarnación, era porque en la casa 11, que cae en Cáncer, hace que mi amor por lo oculto me provoque ansiedad, que no sé si lo había dicho o no, con las prisas. Y vamos a seguir hablando que todos estos rasgos, vistos en esos 3 planetas, se potencian al estar cerca, pero para mal, por prevalecer los aspectos negativos en la línea roja. Destacan aspectos positivos como Venus en Piscis, que me da más intuición, superstición y devoción, aparte de un exceso de romanticismo, siendo disarmónico en relaciones difíciles, aventuras complicadas. Bueno, recordemos que comparte casa con Marte, que da emotividad, ternura y excesivo amor por el confort y habilidades para evitar situaciones embarazosas. Vemos también que está Mercurio
Sol y Luna en la misma casa de mi nacimiento encima, aportándome de la Luna valores tradicionales, familiares y de fidelidad, de Mercurio me da un espíritu práctico hacia lo material, paciencia y tendencia al conformismo, y el Sol que armoniza estas virtudes de los dos planetas, llenándome de energía vital. Y con esto dejo de exponer la programación de mi alma por no poder acabar la tesis y me centro en todos estos aspectos. Además, deciros que de los aspectos que he hablado, en mi libro de astrología pues puede haber como 2 o 3 párrafos llenos de adjetivos, sustantivos, determinantes y un montón de atribuciones, de las cuales solo estoy nombrando 2 o 3. Porque es imposible hacer un estudio extenso de esto si no es aplicado a otra tesis. Y estamos en la tesis del árbol de la vida. Y ahora me tengo que acordar por donde me he quedado, que no es fácil. Y pues esto, que en este estudio, con una simple aplicación y un buen ala de astrología, se saca fácil, y ahora procedemos a analizar con más profundidad la geometría del alma. Comprobamos que mi proceso está en el pentagrama, que no está invertido, ni siquiera encerrado en su hexágono exterior, porque está incompleto, la verdad. La parte descendiente está prácticamente vacía o nula. Todo lo tengo prácticamente ascendente, es decir, con el Sol. Por eso no ayuda nada que mi trabajo sea nocturno, solo potencia mis defectos. El pentagrama denota el dominio de los elementos que, como ya hemos demostrado en los documentales que hemos hecho, donde hago tronar, llover y mover cosas a merced, gracias al espíritu de los elementos, siendo el pentagrama en geometría sacra un símbolo multifacético, con profundas conexiones con el cuerpo humano, el espíritu, el universo, la búsqueda del equilibrio y la armonía. Claro, para indagar ahora más en estos aspectos de geometría, tenemos que meternos en alquimia pura y dura, porque vamos a encontrarnos pues esos símbolos con los que poder entender dicha geometría. Y estos símbolos los sacamos del árbol de la vida, y todo esto es posible gracias a la cábala, que encierra símbolos alquímicos en el árbol de la vida y sus posibles traducciones. Así que a continuación vamos a pasar a hablar un poquito sobre la cábala. El árbol de la vida consta de 10 emanaciones divinas interconectadas por 22 senderos que representan principios fundamentales de la creación. Por tanto, antes de definir la simbología que cada una de sus emanaciones encierra, es importante descubrir qué figura geométrica tiene el árbol de la vida. O con otras palabras, vamos a recorrer el camino, o el sendero del árbol de la vida. El primer sendero representado por uno es Keter, y va hacia el segundo, Jogna, correspondiente al loco del tarot, y siendo la letra hebrea Aleph. El segundo sendero, el de Keter a Binah, representado por el número 3, siendo la letra hebrea Bet, y su carta el mago. El tercer sendero va de Jommak y llega a Binah, perteneciente a la letra hebrea Gimel, y siendo su carta del tarot la sacerdotisa. El cuarto sendero va desde Jommak hasta Gesea, siendo la letra hebrea Dalet, y siendo su carta del tarot la emperatriz. El quinto sendero va de Binah hasta Grepra, enumerado por el 5. Y siendo la letra hebrea Hei, y su carta del tarot el emperador. El sexto sendero inicia en el 4 con Gesea y llega hasta el 5 Weburá, siendo su letra hebrea Bab y su carta del tarot el Genofante. Este sendero conecta con la misericordia. El séptimo sendero va desde el 4 Gesea hasta el 6 Tiferet, representado por la letra Yet y siendo la carta del tarot los enamorados. El octavo sendero va desde el 5 Weburá hasta el 6 Tiferet y su letra es Tet y su carta de tarot el carruaje. El noveno sendero va desde el 6 Tiferet al 7 Nesá. Su letra es Yod y su carta es la justicia. El décimo va desde el 6 Tiferet al 8 Jod, su letra es Kaf y su carta es el ermitaño. El onceavo comienza en el 7 Nesá y termina en el 8 Jod. La letra es Lamet y su carta es la rueda de la fortuna. El doceavo va desde Nechat 7 hasta el 9 y su letra es Mem, y su carta es la fuerza. El treceavo comienza en Jod y finaliza en Yesod 9. Su letra es Num y su carta es el colgado. El catorceavo inicia en Netzah 7 y termina en Malktum 10. Su letra es Samech y su carta es la muerte. No sé si lo estaré diciendo bien. El quinceavo va desde el 8 Jod hasta Malkum. Su letra es Ayin y su carta es la templanza. El 16avo empieza en Esod 9 y termina en Malkum, el 10, su letra es P y su carta es el diablo. Bueno, ya los voy a decir todos como a mí mejor me convenga, porque la verdad es que estoy cansado ya de tanto árbol de la vida. Ya son muchos meses intensivos, me vaya a perdonar. El 17 va desde Keter 1 hasta el 6 Tiferet, la letra es Kof y su carta es la estrella. El 18 empieza en Jogmak y
termina en Tiferet, la letra es Reshit y su carta es la luna. El 19 comienza en Binaz 3 y termina en Tiferet 6, la letra es Shin y la carta es el sol. El 20, Tiferet 6 hasta Maltum, la letra Tau y su carta es el juicio. El 21 es Nesá, es 7 hasta Genburash, que es el 5, la letra es Sadi y su carta es el mundo. El 22 es Gesea, que es el 4, hasta Hot el 8, la letra es Kof y su carta es el loco. En Dinsob, Dios se contrae y se vuelve el espacio vacío. Y cuando se vuelve a expandir, la luz genera el Kaf, conocido para los que no lo sepan como el rayo divino, o por lo menos eso es lo que nos hacen creer en la cábala. A esto se llama Shin Shun y es considerado un gesto de humildad divina, ya que siendo infinito eligió limitarse para dar lugar a algo distinto, representado como lo divino, o Keter, interactuando con Malhum, el mundo material. En el árbol de la vida hay 4 mundos. El primero, Achislum, comprendido por el triángulo Keter, Yokman y Binaz, en el número 2, conocido como Prihá, que se le atribuyen aspectos como por ejemplo de la ética, y compuesta por el triángulo de Yeset, Tiferet y Geurah. El número 3 es el Yetzirat, haciendo el triángulo invertido Netzah, Hot y Esot. Y el último nivel, el Asihá, comprendido por la esfera de Malkum. Me vais a disculpar si mi pronunciación no es la más correcta, ya me he excusado en el cansancio que conlleva todo lo que estamos haciendo. También quería decir que es verdad que hay esas 10 esferas y la numeración que hemos hecho por los distintos caminos no sería la oficial. La oficial es a partir de las 10 esferas. Por lo tanto, cuando yo decía el 11avo, el no sé qué, pues a partir de las primeras ramificaciones, en vez de decir el 1, como yo decía, sería el 11, el 12, el 13, ¿vale? Eso es importante que lo tengáis en cuenta, porque yo no lo tuve en cuenta al hacerlo, o sea, cosas del directo que me estoy dando cuenta ahora, y os digo cómo tendría que ser. Porque la verdad es que cada vez nos va quedando menos tiempo y hay muchas cosas importantes que seguir hablando. Antes se apreciaban las esferas Keter, Dat y Teferet, pero Lucifer gobernaba a Doat, y en lo escrito puede verse como antiguamente no existía nuestro plano Maluk, y entonces era un árbol de la vida más perfecto, porque Maluk no entraba en los planes de la creación, ya que vivíamos como Adán antes de su caída en el plano astral, que desarrollaremos posteriormente cuando empecemos a explicar cada una de las esferas. Pero básicamente eso, que estaba en el plano astral, que era el de Yesod. Después de comer de los frutos del conocimiento, la chispa divina se despierta en el hombre. Entonces Dios lo destierra y se crea Malkum para ellos. Y es cuando Lucifer pierde su lugar más cercano al trono de Dios por enseñar este conocimiento y lo lleva al mismo abismo, es decir, a Maluk. Después de la caída, Tiferet se hace el centro del árbol de la vida. En el árbol de la vida, Yesea es la misericordia de Dios, mientras que Jerut es la ira y la templanza. Entre ambas va abriendo un camino. El mal es lo que aleja del uno todas las cosas. En la religión Zoroastro hace una separación del bien llamada Haura Mazda y el mal que sería Angra Mainyu. Esta religión narra la historia de cómo los 3 reyes magos fueron elegidos entre 12 reyes para entregar las ofrendas a Cristo. Otro dato curioso es que la Sefira Malkum, cuando reemplaza a Dat, hablan de Lili, la que no quiso someterse a Adán, portadora del conocimiento, conocida también como Sofía, ¿no?, que es el amor al conocimiento. Por tanto, Dat era representado, como hemos dicho, por Sofía, o la parte mala de Eva. Al principio, las 13 Cefirot de la izquierda del árbol de la vida, conocida como la ira de Dios, dominaba el universo. Dios buscaba la rectitud en su creación, ya que el mundo en el que gobierna el mal estaba escaso ante instintos dominados por el bien, ya que directamente no existía instinto del bien, enseñando que el mal es necesario para revelar la bondad. Entonces hizo la columna de la izquierda, sabiendo que si no generaba un mínimo de 2 personas buenas, ese mundo caería en su propio caos. Dios hizo hasta 3 intentos en este pilar, creando 3 mundos. El primero, gobernado por Cantiel, pero era tan malvado que fue destruido. El segundo, que fue destruido por ser peor que el primero. Creo que se llamaba Belial, eso. Y el tercero, Itie, que resultó ser peor que los 2 anteriores,
por querer talar el árbol de la vida, siendo destruido también. Así que finalmente creó Maluk, que contenía el mal pero también su opuesto, bajo el pilar de la misericordia, de forma que los seres humanos rectos están más guiados por lo justo y lo divino. En esta caída de Adán y Eva vemos, dentro de lo que cabe, la misericordia de Dios, de cómo no los manda directamente en mundos que iban a ser destruidos porque no albergaban nada bueno. Y cómo ve en Maluk o en la tierra algo lo que no acabaría siendo el caos. Y ahora quería ver con vosotros cómo estos aspectos de la cábala tienen que ver con signos, símbolos y directamente muy relacionados con la alquimia, por no decir que es pura alquimia. Entonces es importante que sepáis, os dejo la representación de cómo es un triángulo y qué aspectos o símbolos tiene, como por ejemplo podemos ver en la parte alta el símbolo de Mercurio, principio de volatilidad, conocido como éter y representado por la unidad del mercurio y el azufre. Al lado derecho hacia abajo tenemos el azufre, principio de combustibilidad, naturaleza masculina y correspondiente a una mente más abstracta y lo relacionado con el hemisferio derecho. Y después tenemos en el lado opuesto, siguiendo hacia abajo, el principio de la sal, que es el principio contrario al azufre, es decir, la naturaleza contraria, la naturaleza femenina, el hemisferio izquierdo, la mente material. En Cábala vemos al mercurio como Alep, la Mem se asocia al azufre, y la columna derecha o masculina, la Shin, la columna izquierda del árbol de la vida. La estructura, ahora siguiendo esta figura que os pongo, la estructura del árbol de la vida se repite en el cuerpo humano porque como es arriba, es abajo. Según la Cábala, el árbol de la vida se compone de 32 senderos, refiriéndose a 10 esferas que tienen una relación natural con los 10 números naturales, y las 22 letras hebreas estando todas ellas conectadas entre sí. Si observamos el árbol de la vida, veremos 3 columnas diferenciadas. La primera, la columna femenina, la del rigor, relacionado con la sal. La columna de la derecha, conocida como la misericordia, masculina, el azufre. Y la columna del medio, el mercurio, conocido como la columna del equilibrio. Las columnas opuestas se escenifican en los libros como las columnas del templo de Salomón, y si observamos su posición en el microcosmos, están diferenciando con 2 hemisferios del intelecto, separando los aspectos intuitivos de los racionales. Observando en este dibujo, Paracelso decía que el agua y la tierra son elementos de naturaleza femenina y surgen por tanto de la sal. Y el aire y fuego surgen del azufre, siendo el mercurio, el equilibrio de ambos, encontrándose en el árbol de la vida en la cabeza o principio, siendo el chakra superior por excelencia. Si vemos la imagen de cada elemento, da como resultado un pequeño árbol de la vida. Sin embargo, en la Cábala nos lo enseña de una forma más esotérica, mediante niveles de existencia y su representación en el mundo físico, con los 4 puntos cardinales o la cruz de Cristo. Cada año gobiernan nuestros sentimientos, sensaciones, estas estaciones, como vimos en el horóscopo. Achilú, o mundo de la emanación, siendo el plano mental abstracto, o el mundo de los sueños, el intuitivo. El Briam es el mundo de la creación, racional. El Yetzirah es el mundo de la forma, conocido como el astral. Y el Asian es el plano físico, material, conocido como nuestro plano existencial. El orden en el que aparecen en el árbol de la vida, que lo podéis divisar en la imagen representado en círculo acompañado de sus letras hebreas. No solo da respuesta a cómo se hizo la creación, sino que afirma también a nivel microcosmo cómo le damos vida a nuestros pensamientos. Esto se extrapola en el tarot de forma que el agua la podemos relacionar con las copas, el aire con la espada, la tierra con los oros, y vemos que de las uniones de los elementales o la cruz nace el tetragramatón o los 5 niveles del alma. Por tanto, de estas uniones nace el alma, que contiene el plano físico o nefes, plano emocional o ruaj, el intelecto nehasman, la intuición o yaid y el espíritu yehidá. Estos se encuentran en distintos planos dimensionales. Un ejemplo de esto sería ir al plano físico o de 3D, regido por alto, largo y ancho, cuando el plano emocional o astral lo concebimos en 4D, por no estar sujeto al mismo tiempo que el físico. En el mundo de Yaid o
la intuición, es la capacidad de relacionar ideas del intelecto con los conceptos de la unidad o creación, justo en los parámetros que nos movemos ahora. Y el mundo de Yehida o espíritu, un nivel de conciencia que nos retorna con la fuente original, también conocido como nirvana en el hinduismo. Si dividimos la estructura del árbol de la vida con los círculos o planos dimensionales, encontramos en la parte más alta a Adán Kadmon, o el espíritu, y descendientemente a Atzilut, o la intuición. A partir de seguir descendiendo, vemos una fragmentación de polaridades, masculino o femenino, que antes no se apreciaba porque esas esferas trabajaban desde el concepto de la unidad, descendiendo a Brihá, o el intelecto, pasando al plano emocional o astral de Sirá y acabando en Asia, o plano físico. Las esferas encontradas dentro de estos círculos comparten los mismos planos de existencia. Como ejemplo, decir que las tres esferas superiores, Keter, Hotmah y Bimar, estarían en relación a Hitmah y al mundo de Arsilut. El estudio de la Cábala revela cómo todos estos planos o dimensiones paralelas se comportan entre sí en el grado de conciencia más elevado, que es el Adán Kadmon, revelando que Dios se redujo a sí mismo para dar con todos los planos de existencia. Por eso el alquimista trabaja desde Nefestó Malhust, desde el plomo o una tierra no elaborada. Dios se representa en un triángulo invertido, porque emana su luz hacia abajo. De forma contraria lo hace el ser humano, en su plano de existencia. Si unimos ambos triángulos, tenemos el tetragramatón. Si vemos ahora la siguiente imagen, podemos introducir el concepto de tetragramatón o la figura geométrica de mi carta natal. Es importante retomar las partes de la alquimia referente a los metales. Saber que estamos en los mundos de Briat o el mundo de la creación. Cada una de las puntas tiene relación a un día de la semana, reproduciendo el Génesis y pudiendo hacer su comparativa con el árbol de la vida. Viendo esta imagen, decimos que el nombre de los planetas en relación con el día de la semana nos indica un tiempo. Recordemos que en el mundo de Alsilut, que va más allá del tiempo, por tanto son diferentes niveles del alma, y en Alsilut nos permite el entendimiento emocional y el entendimiento del cuerpo mental, que permite el paso a conectar el tiempo con el no tiempo, es decir, con esferas superiores. Antes del tiempo estaba Arsilut, por poner un ejemplo. Las líneas rectas entre las distintas realidades o el árbol de la vida dividen el tiempo y el no tiempo. Por eso, la Binat o el intelecto existe entre el tiempo o no tiempo, o entre la cuarta y la quinta dimensión, relacionado con la sal. Así, por ejemplo, sabemos que Saturno o Cronos, como entidad o energía, existía antes del tiempo, por encontrarse en el escalafón más alto en el árbol de la vida. Entonces, si seguimos viendo imágenes, esta forma de ver el árbol de la vida es igual de válida y casa con lo estudiado, donde tenemos a Nefesh como la materia densa, Ruah en el mundo de los sueños o plano astral, Priat y Sailut ya van más allá de la forma, porque pertenecen a los mundos mentales, y Kadmon van más allá de la mente. En Adat Kadmon se habla de los 10 o luces creadas, que existieron antes que las esferas. El mundo de Arsilut es el mundo de los arqueotipos. En cada dimensión veremos las mismas esferas. Por eso vemos el universo en fractales, sacados del árbol de la vida, del mismo patrón que reconocemos y nos permite un cambio de conciencia a otra dimensión, hecho posible por estar conectados entre sí. Si seguimos viendo imágenes, estamos aquí con la relación o patrones observables en el microcosmos. Y, por ejemplo, en esta imagen, gracias a los patrones de los planetas, vemos cómo unos símbolos que representan estas deidades planetarias, símbolos salados de las clavículas de Salomón, Sal de Amón, Paracelso, San Cipriano, usado para la mayoría sin entendimiento, porque no te explican los símbolos en estos libros. La relación con la gran obra alquímica, por ejemplo, si vemos en esta imagen, en este árbol, es directamente proporcional, separando los metales más groseros y de fácil oxidación de los más nobles. En este patrón, la naturaleza ordena los minerales de la misma manera que el entendimiento del árbol de la vida es una disolución del espíritu en una coagulación en planos superiores, el alma. El fin de la alquimia es disolver la parte espiritual para coagularla en materia. Para ello necesitamos entender el solve como la noche o la obra menor, como vemos en esta imagen, que mediante los procesos de nigredo y albedo se consigue la plata, la obra mayor encontrándose en las coloraciones citrina y rubedo, dando el metal más noble, el oro.
En el esquema contamos hasta con los planos existenciales regidos por sus elementos, para conseguir las distintas coloraciones. Y al igual que el árbol de la vida, tiene la misma estructura y patrones comunes. La obra menor para conseguir la plata se rige de la misma forma de proceder para conseguir el oro. Por tanto, en todo el proceso de solver et coagula está escondida la gran obra alquímica. Si vemos esta imagen, analizando el comportamiento natural, vemos que esas fuerzas interactúan en la naturaleza siendo necesario un proceso en determinada época del año. Aries, Cáncer, Libra y Capricornio marcan el comienzo de las estaciones, donde cambian las horas de luz, dando más de una energía lunar o solar, estando en el orden natural de la creación, como se muestra en el dibujo. Y si nos fijamos, la circunferencia ocupada por Nigredo y Albedo, dos fuerzas opuestas, de la materia, lo denso o material y lo sublime. Lo mismo diremos de Citrina y Rubedo. Ahora, si vemos la siguiente imagen, esta rueda zodiacal nos da los 12 apóstoles o meses del año, relacionado directamente, como veremos en la fotografía, a procesos alquímicos que tienen que darse para alcanzar las distintas coloraciones. Vemos en la siguiente imagen, por ejemplo, que el azufre permite unir la sal al mercurio o el aspecto más sutil con el aspecto más denso. Cuando la piedra llega a su nigredo, deja un poco el egoísmo grosero, pudiendo recibir más luz. Y en cada destilación o dimensión diferente, su capacidad de recoger esta luz es más poderosa. Por eso comenzamos con influjos de la madre, la luna, que le permite recibir los del sol. Por eso veremos al nigredo representado como la sal de la tierra y al albedo como la sal celestial, la que se forjó a través de la luz de los astros. En la piedra al rojo es tocada por el fuego de Aries, también llamado rectificación, la unión del cuerpo y el espíritu, es decir, que el azufre se ha perfeccionado en cada parte de la obra, es lo que vivifica o da vida. Por eso el azufre es considerado como principio vital. Cada vez que putrificamos, disolvemos y coagulamos, una partícula de esa tierra se vuelve luz o una partícula del plomo se vuelve oro. Cuando se ingiere, perfecciona el cuerpo físico siendo el mismo pero en su mejor estado, ya que las partículas de su cuerpo ahora son de luz y no responden a las leyes físicas, solo las de la luz. Para conseguir esa luz hay que ir por la columna central o con un equilibrio que nos permita ir absorbiendo más luz y ascender a otra dimensión, haciendo por cada dimensión las mismas destilaciones sutiles, acabando con el ciclo de las reencarnaciones, porque te hace directamente inmortal. Una vez entendido la creación a través de elementos naturales y cómo a base de sublimaciones, perfeccionamientos y purificaciones van sufriendo unos cambios físicos y espirituales que dan paso al ser de luz que somos, o el alma, y no a la persona, es importante preguntarse si en el árbol de la vida, o mejor dicho, la cábala, están todas las respuestas necesarias que haga de puente al jardín de Sofía. Y honestamente os digo que es imposible. Pensad la cantidad de rabinos que estudian la cábala diariamente y, a excepción de los clásicos como Mahoma, Buda, Jesucristo, etc., no se conocen autores contemporáneos con la capacidad de hacer milagros. Y tiene una explicación muy importante que quizás te ayude a comprender la importancia de buscar la fe y no otorgárselo a una deidad o religión. En el libro de La Concordancia Mitofísica Cábala Hermética nos dice en su página 38 cómo, a raíz de Hiram, el sacerdote de Salomón, pasa por los grados de aprendiz y compañero, otorgándole el grado de maestro y, en consecuencia, digno de enseñar estos saberes. Lo que nos dicen los escritos bíblicos, nos damos cuenta que Matusalén, Adán, Set, Enos, Caín, Mahalalel, hasta llegar a Jared, son lo único en vivir vidas exageradamente largas. Sin embargo, la prueba irrefutable de que a raíz de Irán este conocimiento sufre declive viene, como explica en la página 42, por culpa de sociedades denominadas francmasones, que, sin tener el grado de maestros, impartían la enseñanza desde eso, pues prácticamente como podían, con solo la teoría adquirida, dando falso conocimiento y denominadas logias. Y lo que fue instituido por los sacerdotes egipcios solamente para formar a profetas y sabios, y por Raimundo Lulio para formar filósofos herméticos, tal como llegaron a serlo en las escuelas de Ripley y Cristóbal, pasó a un segundo plano. Entonces habría que preguntarse, ¿realmente se ha perdido este conocimiento? ¿Podemos acceder a él? Basándonos en acontecimientos históricos, esta enseñanza hermética expuesta anteriormente,
vienen a raíz de Hermes Trismegisto, una figura importante en el esoterismo, cuya vida se desconoce totalmente, pero que cronológicamente su presencia física pues, se le atribuye entre el siglo I y IV después de Cristo, es decir, posteriormente a Irán, y siendo la prueba de que el conocimiento que hacía casi inmortales a los antiguos patriarcas, pese a la quema de la biblioteca de Alejandría, seguía vigente en el hermetismo que Ramón Llull y otras escuelas rescataban, y que fueron absorbidas por estas logias que solo exponían un pedacito de una gran verdad, encontrándose pruebas irrefutables a lo largo de cada siglo de magos alquimistas enseñando el hermetismo en público, y que sigue vigente hasta nuestros tiempos. El que quiera saber un poco más de esto puede indagar en el libro de Luis Silva, que recoge cronológicamente cada prueba en cada siglo de alquimistas haciendo transmutaciones. El mismo Hermes Trismegisto, en Asclepio, dice literalmente: de la ciencia sacerdotal no quedarán más que las ficciones y palabras de las que los hombres no penetrarán ni el sentido oculto, los misterios divinos, dando a entender que serán ficciones porque nadie buscará en la palabra. Así que sería importante tener un marco teórico esotérico sobre aquellos patriarcas antiguos hasta Irán. Personaje que fue muy conocido por todo el oro alquímico que hizo para Salomón. Además, normalmente los sacerdotes que hacían oro alquímico después no heredaban nada de ese oro que hacían para el templo, ya que la sabiduría de saber hacerlo era el mayor legado. Y esto los podemos relacionar con los textos herméticos señalados y su comparativa con la Cábala, el árbol de la vida, y más verdades universales para poder seleccionar la verdad de la mentira e ir reconstruyendo un conocimiento verdadero a través de la fuente bibliográfica, sobre el impuesto por las falsas logias, imprentas y un sistema corrupto que nos imposibilitan este conocimiento y encima lo usan contra nosotros, dotándonos de un montón de simbolismo que ni nosotros mismos entendemos ni nos dan acceso a entenderlo. Este hecho es posible porque la naturaleza de la verdad sale a la luz, teniendo que experimentar hechos palpables para avanzar en nuestro magisterio, al contrario que las logias y religiones que se basan únicamente en la fe a deidades. Pongo como ejemplo esta lámina hermética donde nos indica cómo debemos obrar con el azufre, el sol y la luna para conseguir unir el triángulo que dijimos que representa al ser con el triángulo invertido que representa a Dios, para conseguir el pentágono, el todo o la creación, no siendo casualidad los 7 individuos correspondientes a los 7 días que Dios tardó en hacer la creación, ni los 3 individuos en esferas más altas representados a la Santísima Trinidad, al ser, o el Hijo, el Padre o Dios y el Espíritu Santo representado por el pentágono, indicando que con el Espíritu Santo hay que realizar ciertos tipos de trabajo, como podemos ver en esta en esta imagen, cómo se contempla mejor en esta lámina, donde vemos los 7 procesos marcados por los signos del zodiaco que ya estudiamos en el árbol de la vida y que se manifiestan en la lámina. Como ejemplo decir que vemos en el número 3 el símbolo del azufre, junto al sol, que es representado por el azufre, que según la Cábala tiene que llegar a un nigredo o a una tierra negra, comprobando que al lado de Terra vemos un animal negro siendo atacado por otros blancos, que sería el albedo, la siguiente coloración, encontrándose en el número 2 el nigredo. Es decir, el 2 estamos en el proceso de nigredo y en el 3 estamos pasando del nigredo al albedo. Unos 7 procesos, como podemos ver en los números, que se hacen desde Dios o ese triángulo invertido que nos muestran en sus puntas el sol y la luna, y abajo la materia, el corpus, las sales sacadas del ánima, el sol y el espíritu de Dios. Por tanto, la gran obra no es más que un trabajo en la obtención de un mercurio sacado de sales solares y lunares, y trabajándolo en 7 procesos donde van cambiando de coloración, y cada vez que se realizan estos 7 procesos va siendo más luz, más puro, más espiritual, cambiando su percepción del plano real a medida que se van reiterando los procesos. Vamos cambiando las dimensiones, como ya vimos en el árbol de la vida. Y esta es la prueba más evidente de que lo que nos dicen los textos tiene que aparecer y manifestarse para que sea verdadero conocimiento. Es por ello que te invitamos a que nos sigas viendo en el cabaret de Tras la Piedra Filosofal, o la lista de reproducción de prácticas del laboratorio, donde enseñamos y exponemos nuestras andanzas en esta aventura de conseguir realizar la piedra filosofal, que era también conocida como la piedra solar, enseñando los cambios físicos
en determinadas estaciones donde estas sales van cambiando de coloración tal y como se expone en el árbol de la vida y refutados por escritos de filósofos herméticos enseñados en la lista de reproducción, destripando textos clásicos de alquimia. Por tanto, no solo te explicamos lo inexplicable, también te lo enseñamos para que tú también puedas llegar a la creación, puedas llegar a Dios. Y para que seas consciente de que todo esto es verdad, vamos a acabar este apartado con un vídeo del canal sacado de la lista de reproducción Prácticas de Laboratorio, donde os enseñamos cómo llegamos al albedo y es usado en una oveja en su lecho de muerte. Para los alumnos más aplicados, que ya lo hayan visionado, decir que el vídeo dura 14 minutos con 49 segundos. Por si prefieres pasarte esta parte, y si no lo viste, míralo, porque explicamos cómo conseguir llegar al albedo y vas a ver ante tus ojos cosas que te harán tener fe en que verdaderamente existe, verdaderamente se puede y verdaderamente vamos por el camino de la verdad. Si vemos la lámina del Mutus Liber, veremos que tienen un vellón y están exprimiendo el vellón en un plato. Eso que no se sabe a ciencia cierta lo que es, sabemos de buena fe que es el rocío de la mañana, ya que se ve la luna y el sol. También sabemos que lo hacen en primavera, que es cuando hemos comprobado que ese rocío lleva en sí una bruma, con propiedades totalmente milagrosas, ya que aparecen reflejadas en la Biblia. Solo hay que leer Jueces 6 al 37, donde dice: «He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que he de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho». Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón, y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Y es que nosotros sabemos perfectamente recolectar rocío, gracias a que hay una cosa en él llamado Spiritus Mundi, o maná. El Spiritus Mundi tiene un poder de imantación que se llama magnesio, y el alquimista, sabiendo jugar con esos elementos, es capaz de atraparlo. Ya os digo, mediante botellas congeladas, en la intemperie harán sudar el rocío, siempre y cuando estemos en la época óptima que nos dicen los textos, que en este caso sería, si hacemos referencia a la lámina del Mutus Liber, que ya explicamos con anterioridad, se verán dos animales, Tauro, que referencia al toro, y Aries, referente el cordero, que nos muestran perfectamente en los meses primaverales, donde el calor hace que suden en la botella por fuera el rocío. Teniendo una bandeja debajo, seremos capaces de recolectarlo. Y esto no es cosa mía, yo lo digo de verdad, señores. Esto está en la Biblia. Solo hay que irse a Números 11:9. Y cuando descendió el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y sí, hace referencia a que el Spiritus Mundi es maná. Y es que está en el Éxodo 14:16. Al caer la tarde, una nube de codornices vino y cubrió el campamento, y por la mañana el campamento estaba rodeado de rocío, pero cuando el rocío dejó de caer sobre la superficie del desierto, podía verse una cosa menuda y redonda, tan menuda que parecía escarcha sobre el suelo. Cuando los hijos de Israel lo vieron, se preguntaron unos a otros: ¿es esto maná? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que el Señor les da para comer. Ya hemos comprobado que mediante la destilación del rocío salen unas sales, y haciéndole caso a las láminas del Mutus Liber, vemos perfectamente cómo la destilan para sacar esas sales y trabajar con ella, ya que el rocío es la materia prima con la que se elabora la piedra filosofal, que es la panacea de toda medicina. Y señores, tenemos un cordero a punto de morir, porque la madre no le ha dado el calostro necesario, ya que la rechazó en su nacimiento. Y necesitamos, antes de que se muera, resurgir con ese hálito de vida que puede llenarle el espíritu del mundo. Va a ser una tarea bastante complicada, puesto que no he conseguido la piedra filosofal, pero sin embargo he llegado muy lejos en los procesos de elaboración de ella, que ya en los textos clásicos de alquimia, como en algunas frases de la Biblia, nos da a entender lo que tenemos que hacer para seguir llegando al proceso de la piedra de los filósofos. El primer paso es conseguir llegar al nigredo, donde nuestra materia se quedará completamente oscura. El segundo paso es saber trabajar con la materia para llegar al blanco, que es justo donde nos hemos quedado.
En ese blanco hay que incorporarle el mercurio filosofal para poder llegar al rojo y acabar obteniendo la piedra filosofal. Cuando se llega al mercurio filosofal, es entonces cuando se puede saber si lo que estamos haciendo es la piedra filosofal o estamos errando en el intento. ¿Y por qué lo digo? Porque da la casualidad de que dicha piedra, cuando se llega al blanco, se transforma en una medicina de segundo orden, obteniendo unos resultados altamente significativos en los pacientes. También, cuando una vez que ese blanco se le añade el mercurio filosofal, ya exaltaríamos más el blanco a un blanco mucho más puro y cristalino, que nos permitiría hacer transmutaciones en plata. Entonces el alquimista, cuando llega al blanco, realmente sabe si va por el buen camino de la piedra filosofal. Nosotros no hemos llegado al mercurio, ya que intuyendo o sabiendo o creyendo saber cómo se elabora, no podemos mezclarlo todavía con nuestra obra al blanco, porque no estamos en los procesos, más que en los procesos, no estamos en las estaciones adecuadas para poder hacerlo, ya que la naturaleza tiene que cumplir su ciclo para llegar a la piedra. Sin embargo, sí tenemos el blanco y tendríamos una cierta medicina de segundo orden que podría salvar la vida de nuestro cordero. Así que no pierdo nada por intentarlo. Está fatal, ni siquiera se puede levantar. De hecho, es muy raro cuando abre los ojos. Así que no voy a perder más el tiempo y esta sé que es mi ocasión. Voy a intentarlo. Voy a salvar a Blanquita. A ver, señores, la oveja está fatal. Yo al niño lo tengo ahí y me tengo que dar prisa. Está fatal, ¿sabes? Y nosotros, pues ya te digo, la rechazó la madre, nos la dieron, como sacamos la otra adelante, pero esta vez no. Y no quiero que se me muera, la verdad. Y tengo esto que decían los alquimistas, que ya el blanco era casi una medicina de segundo orden. Faltaba juntarlo con el mercurio filosofal, que no me ha dado tiempo por los procesos y por las cosas, pero esto en teoría debería ser una potente medicina y creo que se lo voy a suministrar. Lo siento mucho, ¿sabes? Te digo, a mí la oveja no se me muere porque no se me muere. Amor, te tiene que esperar un segundito, ¿vale? Un segundito, papá va ahí en un momento. A ver, lo que vamos a hacer para que un disuelve coagula, disuelve, y una vez que está disuelto, ya podemos tampoco hace falta ponerle mucho, ¿sabes? Porque supuestamente era una potente medicina, la tenemos aquí. Eso, pues vamos a llevárnosla y vamos a comprobar que esto realmente funciona. Lucas, papá va a tardar un segundo, es que no tardo. ¿Vale o no? Vente aquí a ver la tele de mientras. Ven. Que lo suministro yo. Y así de paso, la verdad. No voy a tardar ni un segundo. Ah, por ahí. Que se nos va. ¿Veis? De verdad, yo espero que esto le sirva y ahora me voy con mi hijo que me solicita. Ay, Dios, que siempre están muy liados. Prepara el radiador. ¿Cómo te llamas? No, te llamas. Es la niña que ha tirado una cosa. Ah, es que hemos escuchado.
Porque le he gritado a la niña que le estaba portando mal. No. Ya tiene algo mejor de ánimo, pero mira, es que esta es la última ya. Sí, la vamos a salvar. Bueno, ya por lo menos la cabeza no la tiene tumbada en el suelo. ¿Funcionará o no? Venga, yo tengo fe en que sí. Vamos a pedirle al Padre que le dé luz y que no se nos vaya por la sombra. Que yo tengo fe en que sí. Que no la moleste. Sí, parece que está comiendo algo. Mira, por lo menos se levanta. Sí. ¡No! ¡No! Eso es, mi chiquitina. ¿Qué haces aquí? Madre mía, qué activa está. Espérate. Vente aquí. ¡Hostia! ¡Hostia! No. Señores, que esto ha sido todo en el mismo día. Te juro que estaba que no se podía ni mover. Las patas directamente ni se le movían. Madre mía. Milagro. Mira, milagritos, tacata. Te vas a poner. ¿Qué pasa, Alba? Pero si la he puesto durmiendo en el calefactor. No, déjala, pobrecilla, que lo ha pasado fatal. Déjala en el suelo, ¿vale? Voy a seguir paseando a tu hermano para dormirlo. Tú déjala en el suelo. Ay, gracias al de arriba. Venga, vamos a dormir ya. Aldrete, en su obra El agua de vida y fin del mundo, Editorial Nacional, 1978, página 180, nos dice que el espíritu universal está en el aire que es el mar de los filósofos que no son ciegos. Todos lo experimentamos al respirar. El aire caldeado en el cuerpo en tiempo frío sale en forma de vapor acuoso. Luego no es imposible coger el aire donde viene envuelta la semilla del sol, exponiendo que este agua de vida se hace con los rayos de sol, pero con sutil artificio. Pues claro, el artificio que cause la magnesia de atrapar lo que envuelve al spiritus mundi dentro del rocío. Esa gota que hace de continente y salvaguardia al espíritu mundi, el contenido. Para los que no sabéis quién es Aldrete, fue un ciudadano malagueño que le tocó vivir aquella mala época de la peste negra, salvando a un montón de gente con su denominada agua de vida, que contenía la simiente del sol, como ya hemos expuesto. Y es que esto no es solo cosa de alquimista. Ya lo dijo Hermes Trismegisto en la tabla Esmeralda, que como vais a poder comprobar es como un calco a lo que Aldrete consiguió hacer con su agua de vida. Aquí os pongo el texto. Lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y cierto. Lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está más abajo. Actúan para cumplir los prodigios del uno. Como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, y así todas las cosas fueron creadas a imagen de uno, su padre es el sol, y su madre es la luna. El viento lo lleva en su vientre, su nodriza es la tierra. Es el padre de la perfección en el mundo entero. Su poder es fuerte si se transforma en tierra. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, pero sé prudente y circunspecto. Cuando lo hagas, usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo y luego nuevamente desciende a la tierra y a la combina de los poderes de lo que está arriba con lo que está abajo. Así ganarás la gloria en el mundo entero y la oscuridad saldrá de ti una vez. Esto tiene más virtud que la virtud misma, porque controla todas las cosas sutiles y penetra en todas las cosas sólidas. Este es el modo en el que el mundo fue creado. Este es el origen de los prodigios que se hallan aquí. Esto es por lo que yo soy el llamado Hermes Trismegisto, porque poseo las tres partes de la filosofía cósmica. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del Sol ha concluido. Y además, si nos fijamos en la imagen de Alberto Durero de Sofía, que viene de la palabra filosofía, nos podemos llevar una sorpresa también, que se parece mucho a todo lo que ya hemos hablado y hemos dicho. Ahora mismo no me acuerdo muy bien de la frase, la verdad, pero creo que era algo así. Lo que hay en el agua y en el aire, lo que hay
en el fuego y en la tierra, yo, Sofía, lo llevo en mi pecho. Fijarse que al final filosofía es filo, amor, a Sofía, el conocimiento, y como que en el conocimiento están en las cosas naturales, el fuego, el aire, la tierra, pero la proporción exacta de todas ellas te da a Sofía, invitándote a decir que es el amor, el puro acto de creación, porque la creación es un acto de amor, y trabajando las cosas de amor surge la vida, y a lo mejor lo que un cordero puede parecer que está muerto, pues mañana está vivo. Y así os invitamos a todos a que sigáis flipándolo con nuestro contenido, más que nosotros día a día disfrutamos de nuestro trabajo. Darle a like, suscribirse y a ver si somos cada día más, porque a más seamos, más cosas podemos hacer y más llegaremos. Un saludo y que tengáis todos felices fiestas y feliz Navidad en la cabaña del druida, Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela. Bueno, ya está saliendo el sol, pero aún así tiene un poquito de frío. ¿Qué? ¿Cómo está de ánimo? Estás meado ahí, te has quedado. La caca perfecto, no se despega de aquí porque está bien de salud. Porque hace frío, pero si la pones aquí... ¿Qué pasa, Lucerita? La Lucerita no. Blanquita. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir nosotros. Bueno, estaba prácticamente muerta y gracias a que le dimos un poco del proceso del albedo de la piedra filosofal, ha recuperado la vida. Si quieres ver toda la investigación, métete en el especial de este vídeo, de este short, que te voy a dejar la descripción abajo. Saludos y feliz Navidad. Bienvenido a una nueva Navidad con un corderito que sigue con nosotros. Qué mejor regalo para estas felices fiestas y este Papá Noel. Bueno, mi gente. Y ahora que sabéis que esto es posible y que el ser humano realizando los trabajos de Hércules puede llegar a Atzilut, o ese reino que las logias confunden con el astral encontrado en el segundo círculo, podemos definir el proceso actual de nuestra alma. Vemos que su figura geométrica, el pentágono, le da un equilibrio en su luz perfecto para trabajar desde la columna central. Esta faceta se ha demostrado en el canal expresando y enseñando cómo llegamos al astral o el sueño, o lo que te enseñan todas las logias, abandonando Asiat y llegando a Yesirat, desde el subconsciente. Una vez que conseguimos cierta destreza en el mundo de Yesirat, nos permitió, mediante los consejos que dimos en el canal, tener más experiencia extracorpórea donde claramente era mucho más intensa y además se perdía completamente la noción del tiempo. De forma que las experiencias del subconsciente en los mundos de Briat se hacen eternas, pero cuando volvemos al mundo consciente desde Asiat, podemos observar que por norma general no superaban ni los 5 minutos. Esto ocurre porque mi cuerpo físico superó esas destilaciones o grado de conciencia que permitió brillar lo suficiente como para tener experiencias en el astral. Y, aunque exitosas, no se daban cuando yo lo deseaba, sino cuando se me mostraba. Por tanto, mi cuerpo le falta ser más luz para entrar en los mundos de Yesirat cuando lo desee, e ir alimentándose de luz y conciencia. Mi subconsciente, para que el consciente llegue al entendimiento pleno de estas enseñanzas atemporales que le permitan analizar los mundos de Briat, que ya experimentamos de forma mucho más sutil. Es evidente que estos niveles son del alma y que el cuerpo lo que hace es encerrarlo, no le permite alcanzar ese grado de conciencia. Es evidente que si queremos eliminar de forma consciente la rueda de reencarnaciones, el cuerpo y la mente tienen que ser entrenados, y de conseguirlo o no depende de las experiencias del alma más que de nosotros mismos, que solo podemos nutrirla en nuestro presente, nuestro plano de existencia. Por eso, tanto las religiones como las filosofías orientales tienen recomendaciones, como por ejemplo para el cuerpo, como no comer cerdo en el Corán, y en el espíritu, como respetar la tabla de los 10 mandamientos. Intentan hacerte pensar y despertar ese grado de conciencia para asegurar que llegues a Atzilut lo antes posible, de forma que tu alma en esta reencarnación, por respetar ciertas imposiciones que respetase y entendiste el por qué eran buenas, no vibre más baja y puedas acceder al siguiente círculo o mantenerse en el que está, dejando un mensaje bonito de que podemos llegar a Atzilut desde su dogma, siendo todo esto cierto y verdadero. Por tanto,
apenas estamos empezando a resolver este crucigrama, porque para conseguir llegar al Nirvana o Atzirut, como hizo Buda, necesitamos desde Asiat pasar por los 4 mundos, llegando nuestro cuerpo físico a Yesirat, gracias a la experiencia del subconsciente, e ir repitiendo los procesos hasta que cuerpo y alma se junten en Briat y nos permita gozar de una experiencia plena en Atzirut. Viendo el gran reto que supone para el alma un entendimiento de esta índole en tan solo una vida, sin contar con la censura impuesta por las élites y las grandes logias para no conseguir el objetivo, por eso el mensaje oculto en todas las ramas del saber es que existe una manera consciente de hacer que el cuerpo reciba la luz suficiente como para llegar a Briat mediante un producto llamado piedra filosofal que transmuta el cuerpo en la experiencia del alma. O dicho de otra forma, si nuestra alma desde Asiat llegó a Briat, si tuviéramos dicha piedra haría que el entendimiento del alma vibrara en la misma frecuencia que el cuerpo. Este saber oculto es llamado filosofía perenne, porque es la que no cambia con el tiempo, ya que lo dejaron en mensajes ocultos, dibujos, cuadros, tallados en piedra y papiro, de forma que el que entendiera el mensaje fuera progresando en este arte, pudiendo encontrar la verdad desde su propio mundo, Asiat, el material, por tener una piedra forjada en los 4 mundos. Y sabemos que esto es así por la infinidad de referencias que tenemos sobre ello. Filón judío, libro primero, de Vita Mosis, relata que Moisés aprendió en Egipto la filosofía simbólica o la ciencia de la naturaleza. San Clemente de Alejandría relata lo mismo de Moisés y añade que los sacerdotes egipcios no enseñaban esta ciencia más que a los hijos de los reyes o a sus propios hijos. Por tanto, vemos cómo hacen una diferencia de clases, como si hay personas que fueran dignas de este conocimiento y otros que no. Y siempre ha estado de una forma velada, encontrándose la misma estructura de poder hasta nuestros tiempos. Rambam, el autor hebreo, asegura en Exodius Genesios que todo lo que contiene la ley de los judíos y de los hebreos está escrito en sentido alegórico y de un modo parabólico para ocultar al pueblo los secretos de la ciencia sublime de la naturaleza. Evidentemente, la ciencia sublime de la naturaleza se refiere al magisterio de Hermes. Salomón consideraba los jeroglíficos, los proverbios, los enigmas y las parábolas como objeto digno de estudio de un sabio. El sabio dice, Proverbios capítulo 1, se consagrará el estudio de los jeroglíficos y de las parábolas, se esforzará en interpretar las ficciones y los enigmas de los antiguos, penetrará el sentido de la parábola y discutirá los proverbios para descubrir la ciencia que se halla oculta en ellos. Salomón prohibió rigurosamente a los sacerdotes explicar el sentido de los jeroglíficos de las parábolas en otros lugares que no fueran los templos y a sus discípulos. Cada templo tenía una especie de colegio donde los jóvenes que habían demostrado buenas costumbres ingresaban para ser instruidos en los principios del arte sacerdotal, que se le llamaba levitas. Y por eso nosotros mismos en nuestro canal ponemos como una serie de impedimentos para que solo, o un lenguaje velado, para que solo el que quiera molestarse en saber de ello sea digno de este conocimiento. Dios creó de la tierra, dice el Eclesiástico capítulo 8, versículo 4, una medicina suprema que el hombre sabio no menospreciará para su salud y para la prolongación de sus días. Salomón, en sus Proverbios capítulo 4, versículo del 9 al 10, parece haber querido comentar este pasaje de Eclesiástico que hemos dicho anteriormente, cuando dice, al hablar de esta medicina, literalmente, el que la encuentre aumentará las fuerzas del cuerpo y la gracia del rostro, dará a la frente una corona brillante, su fruto, y su uso preservará al sabio de toda enfermedad y multiplicarán sus días felices y los años de su vida, porque es su propia vida. Entonces, aquí estamos viendo que la religión nos lo dice y nos lo muestra abiertamente. Alfidius dice que la piedra vive en el aire y que su madre es virgen. Despagnet dice, literalmente, coged una virgen alada, muy pura y muy limpia, impregnada de la semilla espiritual del primer varón. Basilio Valentín habla también de esta virgen, nos dice literalmente, es una virgen muy casta que no se ha conocido al hombre y que sin embargo concibe y da luz. Estos pasajes son escogidos en la mitología por el alumbramiento de Hebe por Juno, de Horus por Isis, de Cupido por Venus, de Mercurio por Maya, de Esculapio por Coronis, etcétera, etcétera, etcétera. El cosmopolita dice, et in aere vitae occultus, es en el aire donde se oculta el alimento de la vida. Este pasaje, en efecto, nos habla de todo lo que estamos refiriéndonos
y a lo que nos hemos referido desde que empezamos el canal. Era por ello que los jeroglíficos eran considerados como sagrados y se guardaban ocultos en los lugares más secretos de los templos. Solo por la explicación de los jeroglíficos uno era iniciado en los conocimientos secretos de la naturaleza, y solo se daban estas explicaciones en los que llamaban el santuario, y que se encontraba digno de ellas para la amplitud de su talento y por su sabiduría. La alegoría Padre, Hijo y Espíritu Santo representa claramente la gran obra, la piedra filosofal, es decir, el Padre reencarnándose o hecho al Hijo. Y prueba más evidente de todo esto sería decir que Jesús murió y resucitó. Si fuera en un sentido espiritual, el cuerpo no podía haber llegado a los mundos de Asilut. Pero resulta que el cuerpo también desaparece y, como decimos, tiene una experiencia en Asilut porque consigue llegar desde el alma y el cuerpo. Y para que una persona que en principio haya sido maltratada o torturada hasta la muerte, hablando solo del cuerpo físico, pueda llegar a este nivel de conciencia, necesita haber conseguido hacer o elaborar la piedra filosofal. Porque si no, hubiera conseguido llegar a estos mundos, como por ejemplo Buda, mediante el nirvana, mediante ese estado no físico. En el momento que hablamos de que lo ha conseguido en un estado físico, se da por hecho también que lo ha conseguido desde el mental, porque es el cuerpo el que encierra el alma. Y Jesucristo es la prueba obvia y clave de que esto es así. Y esta cultura, que venía mucho anterior a los antiguos egipcios, pero los antiguos egipcios se ven más claras por lo que explicamos de la analogía de los animales con ciertos sentimientos que nos hacen despertar la conciencia de qué es lo que está pasando, pues lo podemos ver también, por ejemplo, a la hora de conseguir las sales en la gran obra, pueden ser representados por una salamandra. Sal de amandra. Una salamandra no tiene alas, por lo tanto es el principio de lo fijo o las sales fijadas. Sin embargo, el otro principio, como hemos dado, es volátil, por lo tanto aparecerán con alas, como puede ser dragones. En el caso de dragones nos daría una pista de en qué proceso estaríamos. Por ejemplo, un dragón es terrenal, es reptiliano. Si tienes ala, es que no nos está diciendo que hemos fijado la materia. En el caso de la salamandra, que le hemos cortado la ala, sería un paso más elaborado en el que esas sales son más sutiles. Y aquí nos daría pistas de en qué proceso estamos en la gran obra alquímica, o lo que es lo mismo, en qué mundo estamos en el árbol de la vida. Por eso el Mutus Liber es un libro perfecto para iniciarse, ya que no hablan de alegoría como pueden ser animales, ni no hablan tampoco del rey, la reina, el hermafrodita, el Hijo, Jesucristo, ni habla de María, José, Dios, el Espíritu Santo, ni la Virgen María, ni del rey, ni la reina, para que en sus baños tengan al hermafrodita. Son muchos los conceptos y las alegorías que hay en todo este tema. Por eso siempre se recomienda empezar estos mundos de alquimia desde el Mutus Liber, ya que el creador del libro, Jacobo Sulat, hizo como una especie de cómic, ¿no?, o viñetas de aquella época que escenificaban brutalmente lo que estaban haciendo, cosa que para la época era motivo suficiente como para que fuera a la guillotina de oro. Y si tuviéramos este nivel de conciencia para poder leer y comprender todo lo que nos quieren transmitir, nos daríamos cuenta que las columnas del árbol de la vida están representadas por las columnas del templo de Salomón, que se dividía en la columna de Aries y la columna del Cordero. Por lo tanto, nos quiere decir que se necesitan esas dos columnas para recoger al Spiritus Mundi, el espíritu universal, el Espíritu Santo, lo que encierra en el rocío. Recordemos que el rocío es la unión perfecta de un aire que se hace agua y a una temperatura ambiente es capaz de generar unas sales, teniendo todos los elementos en uno. Hay más vías, que es como se denomina la alquimia, los productos naturales que te permiten llegar a la piedra filosofal. Pero encontramos en el rocío un arcano para poder realizar la gran obra alquímica, que en el rocío se encierra cómo se hizo la creación. Solo haría falta seguir viendo láminas para darse cuenta de que el personaje que vemos representando todo es Urano, que ya dijimos que venía antes del tiempo, por los atributos que podéis ver que sostiene y por estar encima de algo sutil, de un animal sutil, el dios de las nubes, del aire. ¿Y qué encierran en esas nubes? Pues Crono, que fue su hijo, al cortarle los huevos, dicen que nació Afrodita, y también la tierra Gea.
Y si vemos bien, veremos cómo justo en la parte de abajo hay un pavo real que indica la coloración, que indica la primavera, porque tiene las plumas de la cola alzada, que es cuando se quiere reproducir, y nos señala una gaviota blanca, que podrían ser orbes, que es lo que encierra el rocío de primavera, la luz blanca, volátil, astral. Y podemos ver también cómo se necesitan alquimistas representados por fuerzas de lo negativo y lo positivo, el hombre y la mujer. Igual que vemos el sol y la luna. Hace referencia a eso que necesitamos coger. Y utilizan unas redes. ¿Por qué? Porque es la alegoría de que quieren atrapar en ese agua donde están los orbes. Tenemos una sirena que la están atrapando también, su leche de sirena. Que la leche de sirena se creía antiguamente que tenía unas propiedades altamente curativas. ¿Cómo consiguen una propiedad altamente curativa? Atrapando los orbes o el spiritus mundi que se encuentra en el aire mediante un agua, y veríamos cuándo hay que hacerlo. Nos vamos directamente donde está la pareja de alquimistas y vemos un prado hermoso y vemos las dos columnas, Aries y Tauros, porque nos están indicando que hay que recogerlo en primavera. Me vaya a perdonar porque antes dije que era Gea, pero el pavo real indica sexo, entonces estamos hablando no de Gea, sino de la diosa Venus, Afrodita, porque Gea viene ahora, ya que en la tierra, donde si veis debajo de Gea, debajo de Afrodita tenemos a Gea, porque tiene mucha flora indicando el transcurso de la primavera, etcétera, que nos dice que ahí los alquimistas pues, pueden atrapar a Poseidón. ¿Quién es Poseidón? El rey de las sales. Es decir, que nos están dando a entender, como veremos en láminas posteriores, que gracias a la luz solar y lunar encontrada en el ambiente, en el aire, podemos atraparla gracias al rocío, porque como indicaban los filósofos, el mar de los filósofos está en el aire. Poseidón es una alegoría a lo que se tiene que coger o atrapar de Urano, que se hace agua, se hace mar, porque el mar tiene unas sales. Y así podríamos seguir y no parar de explicar este conocimiento que nos hace comprender cómo se hizo la creación, nos hace entender por qué nos regimos astrológicamente en las horas de luz que recibimos y el sentido que tiene el universo y cómo afecta en el planeta donde vivimos, y nos ayudaría a entender las múltiples realidades que hemos hablado y que estamos explicando, de forma que una vez elaborado todos los procesos de destilaciones y sublimaciones que nos permiten comprobar mediante los tratados alquímicos que hemos llegado a este conocimiento, nos da la llave para que el cuerpo pueda abrirse al alma. ¿Queréis saber cómo me recuperé del oído? Porque fue un tanto... Lo que pasa es que da un poco de tristeza porque la pasé súper mal. Y no puedo continuar para deciros cómo lo hice. Por favor, bicho, échame una mano. Poséeme. Tus deseos son órdenes. Pues como iba diciendo el presidente de la cabaña del druida, tuvo un problema auditivo. ¿Y cómo lo solucionó? Primero... Oh, Campiñuelo, voy así, con la cabeza torcida. Oh, porque me duele mucho el oído. Estoy aquí. En urgencia, a ver qué me dicen. Buah. Tengo que parar aquí, cómo duele esto. Yendo a urgencias, porque quería saber si realmente lo que sentía se correspondía con lo que los análisis clínicos dicen. Y evidentemente, yo lo que tenía era una autitis externa de manual y de campeonato porque dolía horrores. ¿Y cómo se solucionó? Pues lo primero que hice fue ir a urgencias. Porque si voy a urgencias, me dan la receta médica. Es decir, que si no funciona bien por medios naturales lo que yo quería hacer, voy echando leches a la farmacia. Y, sorprendentemente, me curé sin ayuda de las gotitas que me recetaron. Y quería deciros cómo. Seguro que me decís, ay, seguro que te has puesto música. Evidentemente. ¿Por qué? Porque la música entra por el oído. Y eso es lo que teníamos que tener en cuenta.
Y ahora me dirán los más sabios: no, pero tienes que utilizar música de 500 no sé cuántos hercios. No hice eso, campiñuelos. Me di cuenta que, por ejemplo, si necesitas dormir, la gente toma pastillas de melatonina en vez de buscarlo por medios naturales como el sol. Pero ya llega un punto en que, si tú te lo imaginas, piensas, tu cuerpo puede desarrollar melatonina para dormir. Y por eso conseguí hacer viajes astrales. Una vez que probé a mi amigo Dimitri, ya supe lo que tenía que hacer, que era no probarlo nunca más, porque tenía la experiencia de cómo conseguirlo imaginando. Y así pude tener mis primeras experiencias dentro del astral para poder comunicarlo con vosotros, sabiendo que no eran producto de sustancias estupefacientes, sino de mi psique, en contacto con el ambiente, los sabores, o como queráis llamarlo. Entonces pensé que con la música era exactamente lo mismo y busqué música que estuviera forjada, en vez de en esos hercios que ponen y esas cosas que se crean, en medios naturales. Ya mismo tengo que acabar porque esta gente no me deja. En medios naturales. Como por ejemplo, ya hemos enseñado en el canal muchos instrumentos, como puede ser... lo tengo por aquí o por allá, o no. Que tienen un halo. Música de este estilo. Por ejemplo, que esto está dominado por el elemento aire, pero también puede ser por el elemento tierra, percusión, ¿vale? etc. Quería que fueran totalmente naturales, y lo primero es que me relajaran. Si no me relaja, si no me viene bien a mi cuerpo, eso no funciona. También tenéis que tener un poco de sentido común, campiñuelos. Por mucho que te relaje el rock and roll, sabes que no es una música relajante, y además que ha sido forjado en las fábricas musicales que le meten las cosas estas para que no. Tiene que ser música totalmente natural, y por eso yo siempre invito a hacerla. Y quería comunicaros una cosa muy importante, que es que nos gusta tanto la música y las artes liberales, porque nuestros antepasados, que ya lo he descubierto, entre uno de ellos fue pintor. Mentira, he dicho uno, por lo menos 4 o 5. Pero no puedo definirlo con creces, porque entonces me llevaría a hostias. Y además, siguiendo con la tradición, me di cuenta de que mi suegra tiene el conservatorio y que su padre es Domínguez. ¿Sabéis lo que es eso? Es uno de los creadores de guitarra más importantes que pudo dar Málaga. ¿Entendéis? Mis hijos tienen un potencial increíble. Y además, también es curioso que, claro, por parte de la otra familia, pues fueron los que hicieron el Mártir Carmena. O sea, te digo, sí, que son la misma familia. ¿Sabéis qué digo? Los de estos de baloncesto. O sea, si es que, o sea, te pones a juntar. Y claro, a ver, por parte de mi familia, pues ya sabéis, es un poco esotérico, que vivamos en una ermita, ¿no? Y por parte de madre, vivimos en una mansión encantada, os lo juro. O sea, te digo, tiene mitos de familiares, tiene mitos fuera de la familia, de lo que decían en el pueblo, que pasaba, y es un pedazo de mansión heredada, sí. Y ahora os pensaréis, ¡oh, el ricachón este! Yo no soy ningún ricachón, ni mi familia tampoco lo ha sido. Hemos sido muy humildes, pero con la suerte de heredar una serie de cosas que también puede decirse suerte o desgracia, porque el hecho de que tú la heredes y te guste, no la vas a vender, porque por respeto a la trascendencia y por el gusto que tienes de ella y sus recuerdos, no la vas a alquilar porque sabe que te la van a destrozar. Y la quieres disfrutar para ti. Y el hecho, aunque sea heredado y gratuito, de tener que mantener todo eso, es una millonada. Os lo digo yo, que vivo aquí, estoy todo el día currando para sacar la escuela adelante, y de tanto sudor que me sale, ya se me está quitando el maquillaje. Y quería compartir también con vosotros que mi pareja fue a que le leyeran... Yo qué sé, espero que no le leyeran lo de abajo, pero quitando eso, pues que le leyeran un poquito las cartas, que mediante una vela te decían cosas y no sé qué, y es decir que al principio no acertaba mucho, porque decía que era una mujer que se notaba que venía de una relación que venía con vaivenes,
Y decía, no, pues digo, bueno, claro, y decía ella, no, no has acertado, llevo la misma relación de cuando tenía 17 años, ¿sabes? Igual que yo. Pero la verdad es que acertó un poco, porque vaivenes emocionales, como podéis haber visto en el canal, han podido ver. La única diferencia es que nunca hemos cortado la relación de raíz. Y siempre hemos estado ahí, pero eso da igual que la cortes o no. En el momento que haces algo feo que no deberías de haber hecho, o te has mostrado irrespetuoso, eso se llaman vaivenes emocionales y puedes interpretarlo como que sí o como que no, ¿entiendes? Y eso es una putada porque de cara al brujo le van a decir que no ha hecho una buena lectura cuando realmente puede que sí, ¿vale? Por eso a mí no me gusta hacer estas cosas futurísticas, al menos, claro está. Buah, me he dado cuenta lo que sudo, ¿no? Bueno, el rollo es que acertó con muchísimas cosas. Dijo que tenía un niño, dijo que tenía una niña, dijo que tenía un perro, 2 gatos, ¿sabes? Dio con una serie de aciertos increíbles y fulminantes. Y entre ellas dijo, tú tienes una hija que le da mucho miedo a la oscuridad porque ve cosas. En tu espacio, vives en un espacio donde han pasado muchas cosas. Y me gustó que dijo han pasado muchas cosas, porque realmente me lo estuve currando para quitar todas las cosas malas. Eso quiere decir que le pueden dar susto a cosas buenas que pasan en el recinto o que hayan pasado. ¿Vale o no? Y es verdad que la niña desde muy chiquita siempre ha sido con luz y ¿os acordáis si me habéis seguido la trayectoria en el circo mitológico de los horrores? Que decía que lo estaban atormentando en sueños. Y hasta que yo no conseguí vencer al santero y al demonio Amon, cosa que tenéis en la lista del demonio Amon de Parapsicología y Esoterismo de la Cabaña del Druida, y al santero Sebastián en esta historia tan bonita que hemos tenido, y también lo tenéis en la lista de Parapsicología y Esoterismo de la Cabaña del Druida, creáis que eso fue verdad. Y dijo una cosa que me encantó, y fue lo siguiente, y lo dijo literalmente y textualmente así. Dijo, tu hija va a tener muchos poderes. Y siguió lanzando carteles y lo reafirmó y le dijo, tu hija es una bruja. Y lanzó otra carta y además le dijo, tu hija va a ser una persona muy mágica, una bruja azar, y probablemente tenga todo esto porque ella ve cosas que vosotros no veis. Sin embargo, he de decir que mi hijo Lucas es mucho más listo, pero son 2 habilidades, con eso no me quiero meter con ninguno de los 2, simplemente quiero realzar las habilidades que tiene cada uno. Entonces mi hijo va a ser muy listo, pero como yo dije y descubrí al principio que siempre decía, mi hija seguramente siga con la trayectoria, pero mi hijo no, ¿vale? Y sin embargo mi hijo tiene esa creatividad necesaria de las artes emocionales que mi hija también tiene en otra medida y en otros aspectos. Mi hija, por ejemplo, es capaz de sacarte de una canción sin tener conocimientos de conservatorio y musicales, las notas musicales de esa canción, siempre y cuando sea fácil y no muy rebuscada, ni me pongáis bemoles ni sostenidos. Mi clave de do en cuarta, por supuesto, mi clave de fa. Vamos, una clave de sol sencillita. Y con eso quería decir que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer interpretaciones. Y que me conozcáis un poco mejor a mí y en el contexto familiar donde nos movemos. Porque así vais a entender mucho mejor al... ¡Ah! Me ha dado en todos los pezones. Tengo calentito al alquimista que llevo dentro. Micho, ya te puedes salir. No son sudor, son lágrimas, campiñuelas. Pues sí, porque hay gente que folla que da gusto. Este es Tauro seguro, mira. Ese. Ya están follando. Bueno, mis campiñuelos, seguimos aquí con las calores de llegando hacia el Nigredo, así que lo siento mucho, pero tengo que seguir sin ropa.
Y voy a seguir comentando una serie de cositas, pero para concretar ya la tesis, porque la tesis realmente la hemos acabado, pero sí que se quedaron varias cosas en el aire que quiero hablar con vosotros ahora mismo, ¿no? Y es que, por ejemplo, ya hemos visto que estas estructuras geométricas infinitas se dan en todas las realidades, desde la matemática hasta la música. ¿Puede una pieza musical sonar hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo? Sí, Bach lo hizo posible en 1747 con su canon Cangrejo. Esta melodía se puede interpretar de principio a fin y del revés sin que pierda sentido. Pero ahí no queda la cosa. Recordemos que se trata de un canon. Esta forma musical está compuesta para que sea interpretada por diferentes voces con un desfase. Pues Bach compuso el canon Cangrejo para que la melodía se tocara con dos voces, una de ellas empezando desde el principio y la otra desde el final, en orden inverso, encajando perfectamente todas las notas entre sí. En este vídeo, el artista Josh Lace trasladó el canon a una banda de Moebius, donde la pieza se enlaza consigo misma en un bucle interminable, pero que además se superpone a sí misma en el doble recorrido. Y es que a veces parece que Bach no solo componía música, sino acertijos para la eternidad. También sabemos que la simbología ayuda en esta secuencia, de forma que cierto tipo de plantas, la fe incluso, talismanes y piedras puestas en escena ante una fuerza determinada, en un espacio en concreto, aumentan nuestros poderes espirituales. Por eso, desde la Orden de la Ermita de la Campiñuela, para el que esté interesado, bueno, ya sabe cómo contactarme, pero para el que esté interesado, pues puede encargarnos objetos y se lo dotamos de nuestra simbología que hemos ido adquiriendo y os lo damos para que llevéis con nosotros nuestro ser, nuestra esencia, nuestras frecuencias y las energías que salen de la cabaña del druida, ¿vale? Decir que fundimos metales también, ¿vale o no? De hecho, aquí tengo el fundido de metales. Fundimos metales también, entonces al fundir metales, pues perfectamente, si me decís el tamaño del diámetro de vuestro dedo, os podemos hacer anillos, porque hay moldes incluidos para poder hacer este tipo de cosas, y podemos dotar esos anillos de simbología. Y quien dice anillos, pues dice, yo que sé, hasta piedras que sean bonitas, no decís preciosas, ¿no? Porque os saldría carísimo, pero que también, ¿sabes? Te digo, porque a unas malas las compramos, le metemos nuestra simbología y os la devolvemos ya con el ritual hecho y diciendo lo que ha costado, ¿sabes? Te digo, entonces para rico y para pobre también, porque de la misma forma cuando vamos paseando por la playa me suelo encontrar cierto tipo de piedras que están chulas, que se ve que no tiene nada que envidiar a los minerales y que realmente pues son muy translúcidas de colores, ¿sabes? Y lo podríamos hacer incluso con eso o con cualquier objeto que nos queráis hacer llegar. Lo dotamos de simbología y os lo devolvemos para el que esté interesado, ¿vale o no? También para el que esté interesado que sepa que aunque quieras estudiar alquimia y no tenga esta librería esotérica tan buena que yo me he hecho, hay muchísimos libros que he podido rescatar en PDF de los que tengo yo aquí. Y la tenemos en nuestra propia plataforma, que ya lo dejaré en la descripción el enlace. Si no veis que no está, es porque estoy esperando, como hice con la tesina, que nadie escribió nada en comentarios, estoy esperando que alguien me deje un comentario diciendo por favor dámelo, para yo saber que habéis llegado hasta el final de la tesis y que hay gente interesada, aunque sea uno. De mientras no lo hagáis, no voy a poner el enlace. Y eso, y una vez que deje el enlace, pues el enlace te va a meter en una carpeta de libros de alquimia, incluido mi tesina. Y eso, una vez que lo tengáis, yo tengo que aceptar el enlace. Si vosotros pincháis el enlace, os va a poner una ventanita o un algo que pone solicitar permiso al dueño, que soy yo, ¿sabes? El que ha hecho la librería, la hemeroteca. Entonces yo, en el momento que pincháis que sí, me sale a mí un mensaje y simplemente con darle a aceptar, tú ya podrías ver la hemeroteca. Eso quiere decir, evidentemente, que no se hace en 3 segundos ni nada, porque es cuando yo buenamente pueda verlo, etcétera. Pero si tenéis algún tipo de problema, ya sabéis que podéis contactar conmigo o por los mismos comentarios decirme, oye, espabilate, métete y acéptame que la petición te ha tenido que llegar. Y bueno, entonces, dicho todo esto, también hemos visto cosas más importantes que a medida que nos vamos haciendo más espirituales, entendemos mejor esa conexión que, por ejemplo, los chamanes tenían con la naturaleza y los animales, ¿no? Mira, con mirarla nada más, la voy a mirar los ojos fijamente. Michu. Michu. Mira cómo mira. Tú no te pongas celosa tampoco, ¿eh? ¿Te vas a poner celosa? Ahora estoy con Michu.
Michu, sí, a ti te estoy hablando, amigo. ¿Te acuerdas de cuando te rescaté de chiquitito y te metía la comida en la boca? Sí, ¿no? Porque si no, no estarías ahí. Es la mítica antena de la escuela Ermita de la Campilluela. La dos está mal rollo eso. ¿Cómo estáis? ¿Queréis agüita? ¿Quieres agüita o no? Este es el amigo que se la ha perdido. Que le gusta estar por el santuario. Qué lastimita, ¿eh? ¿Qué pasa, socio? Mira, el macho y la hembra, los dos. La hembra está en el árbol. En la caña. ¿Ves que se mueve la caña? Ahí está. Y se ha ido bien. Y el maldito gato está ahí. Y el otro está ahí. Han venido el macho y la hembra a regañarme. A decirme que los gatos se han portado mal. Y le han quitado a una cría. ¿Ves? Y la hembra está ahí, que yo no sé si se verá. Ahí está. Tita, qué lástima. ¿Veis? Y esta es la que se ha hecho famosa, que vale cara aquí. Pero no sé en qué nido. Yo no me he dado cuenta que aquí habían anidado, pero han tenido que anidar porque es chiquitita. ¿Dónde la habrían puesto? Y no toquen nada. Alba, ¿me está grabando? Sí. Es que quiero ir a lo alto del repecho a ver si nos podemos contactar con cuervos. Porque yo ya lo he intentado con búhos, ¿sabes? Y con búhos me sale, pero con cuervos nunca lo he probado. Y quiero probarlo. El problema es que los búhos están por esta zona, pero los cuervos no. Entonces quiero ir una mejilla más para arriba porque a mí me salía mejor cuando lo hacía en lo alto de una montaña, ¿sabes? Me tengo que poner a meditar un poco, es lo que yo quiero y bien. Entonces vamos a ir hasta la cuesta y ahí ya me pongo a gritar. ¿Vale o no? Vale. Lo que sí es que tengo que estar como unos 10 minutos meditando. Tengo que estar como unos 10 minutos meditando, entonces te voy a pedir el móvil. Y si es que no lo había caído. Ahora cuando te diga me da el móvil y en un ratito lo volvemos a poner, ¿vale? Espérate. Pero te voy a decir en dónde nos vamos a quedar. Mira, ves, aquí ya salimos de la parte baja del río y ya cogemos el pecho para arriba y yo quiero ahí. A ver si lo veo buena idea. Lo veo buena idea. Diana me va a tener que dar el móvil. ¿Me has escuchado? Sí. Me voy a poner aquí. Mira, aquí ya. Aquí, dámelo. Sí, porque mira, tenemos postes de luito. Va, pues aquí es perfecto. Una milla más para arriba. Que ahí hay sombra. Pues aquí nos vamos a quedar. ¿Qué pasa? Que estoy concentrándome para que aparezca un cuervo. ¿Lo había escuchado? Sí. ¡Un cuervo! ¡Ahí por ahí arriba! Uno, no dos.
Uno, no dos, y no había ninguno antes, ¿eh? ¿Qué pasa, colega? Sí, tengo que llevar a los niños al cole. Tú sabes que yo estoy conectado a los cuervos, ¿no? Mira, ahora me pongo aquí y ya verás cómo aparecen en otro lado. Experimentando una conexión espiritual de su ser, y de esta forma entendimos por qué se ven potenciados nuestra sensibilidad. Por ejemplo, esa conexión natural de los fósiles marinos que hay en la montaña, o sea, que hay en Sierra Gorda, y que la tenéis ¿ves? Todo esto son fósiles marinos. No lo voy a enseñar porque ya lo enseñé en la tesina y estamos en la tesis, pero quiero hacer el recordatorio de que la montaña está llenísima de fósiles marinos. Y me diréis, ¿qué tiene que ver con esto? Pues tiene que ver todo, porque todo se potencia. Da la casualidad que donde yo vivo se potencian todos los condicionantes. ¿Por qué? Porque que antaño, entre muchas otras, fuera un yacimiento fenicio, sabiendo que los fenicios honran a su dios Yam, que representa los mares y los ríos, no es casualidad que los fenómenos paranormales de mayor índole se dieran gobernados en la estrella por la constelación de Piscis. Y tampoco es casualidad que en esa que viene dado o viene de cabeza con la explosión primaveral, el resurgir de la primavera, cuando los ríos y aguas subterráneas se conectan entre sí. Y entonces ahí es cuando vimos, el que no sepa de lo que estoy hablando, muy mal. Métete en la tesina, porque fueron muchísimos fenómenos paranormales demostrando la conexión de la naturaleza con la astrología y bueno, y con el espacio donde se desenvuelven todo en sí. Entonces vemos que hay una energía, tanto en el ambiente, astrológicamente, en el recinto, y etcétera, dada de años atrás, cuando los fenicios estaban ocupando esas tierras, ¿no? Que esa simbología se forjaron dura hasta nosotros y hace que se comporten así, como estamos viendo, todo esto, que ya, como os dije, íbamos a sacar los descubrimientos que hicimos en el recinto, y claro, pero hay dos partes, los del recinto y los de mi ser, que es la persona que os cuenta estas experiencias tal y como las vive, ¿vale? Entonces, eso es importante. Y aunque ya sabéis que mi intuición no me permitía ver cosas de mi futuro, realmente es porque hay algo que no sé si es en mí o en el ambiente, o en las dos, que nubla mi intuición y no me permite ser preciso, ¿vale? Saliendo cosas muy desagradables sobre mi futuro. No descarto que sean mis miedos, ya que os sigo recordando que todas las... lo diré, que todas las noches tengo sustos por la carretera, duermo 2 horas al día, mi familia me repudia, menosprecia y se avergüenza de mi canal y de mi contenido, ¿vale? De lo que me hace grande como ser y como persona. No es de extrañar que haya alguna fuerza por ahí que se alimente de eso. O realmente es que es así, y las visiones y un montón de cosas, cada vez que me intento meter en mi futuro, desencadenen así, ¿vale? No sé ni si es una o la otra. Entonces yo tengo que, como es mi intuición lo que me mueve y me dice que haga esto, aunque no entienda y me da muchísimo miedo el por qué me tiene que desprestigiar laboralmente cuando me he hinchado de estudiar, y seguramente soy la persona que más títulos podáis ver que tenga, que hayáis conocido, por lo menos personalmente, en televisión y eso, ¿no? Pero que veáis empezar, joder, que no todo el mundo tiene un doctorado, 2 licenciaturas y 2 diplomaturas, y eso es como el encabezado de todo lo que tengo después, ¿sabes? Te digo, de título oficial. Y no, yo eso lo hice porque soy disléxico, zurdo, o sea, yo lo tengo todo, y quería demostrarme a mí mismo que con todos mis defectos y con toda mi falta ortográfica y de expresión, pues puedo llegar a donde me dé la gana, porque sé por dónde me tengo que meter, ¿sabes? Te digo, por ponerte un ejemplo, para mí un examen tipo test es un caramelito, porque no tengo que escribir y no me van a pillar la falta de ortografía y de expresión. Si no, pues tengo que escribir las palabras que yo sé, no la facilidad que tiene todo el mundo y mira que leo un montón, pero es que tengo un alto grado de dislexia, ¿sabes? Pues que lo tengo todo. Bueno, ¿qué es lo que estaba yo hablando a vosotros? Pues eso, que ante esa situación, pues, o dejas lo que estás haciendo porque no le va a haber ningún futuro, o sigues teniendo fe, ¿no? Entonces, pues, por eso digo que yo tengo fe en que
se van a resolver todos estos problemas que yo no entiendo de dónde salen, incluidos problemas que he tenido haciendo los cabarets de situaciones que no me hubieran gustado que acabasen así, y acabaron así, y no como yo lo soñaba. ¿Qué más? Tengo que tener fe en que conseguiremos la piedra filosofal, y ya no solo por mí, sino por vosotros, por la humanidad, porque está fatal y esto cada vez va peor y se está cumpliendo todas las profecías que están diciendo el apocalipsis. Y si habéis visto la tesis, pues ya no sigo porque sabéis por dónde voy. Y eso, pero sobre todo, quiero la piedra filosofal para que mi yo del futuro despierte con todos vosotros y hagamos realidad la mitología de la escuela Ermita La Campiñuela, que por si no os habéis dado cuenta, aquí tenemos parte de la mitología, y en la película que hemos hecho para vosotros, pues también tenía, por ejemplo, el gato que está aquí, simboliza las habas que hicimos por el trabajo de San Cipriano para vencer el demonio Amón. Que no sale en la tesina, porque eso sale en la lista de reproducción para psicología y esoterismo de la cabaña del druida, pero ahí explicamos un poco, pues eso, cómo utilizamos esa energía para la tesina. Y con esto quiero decir que todo lo que habéis visto es contenido real, porque hasta la mitología la hemos sacado de situaciones reales, o por lo menos de realidades, ¿vale? Aunque para eso tengas que saber que el subconsciente es una realidad y tienes que estar abierto a eso, pero realmente ha estado muy currado, y todo lo que he contado, tanto mitología como pues eso, como las verdades que he soltado en esta tesis, han sido corroboradas, comprobadas y en su mayoría enseñadas. Así que ya lo último que decir es que hay también cosas que las sacáis de contexto, por eso se llama filosofía natural en vena, no porque yo os vaya a pinchar en vena nada, ¿vale o no? Es porque los vídeos, pues eso que es un símil, ¿no? De un despertar de algo nuevo que va a venir si veis los vídeos, ¿vale o no? Lo digo porque después escucho tonterías como, pero ¿qué le enseña a tu hijo? O yo qué sé, a ver, mi hijo no saben ni el nombre de la función ni nada, simplemente hay veces que me acompañan y veces que pues les enseño cosas adaptadas a su edad, ¿vale o no? Entonces dejad de decir tonterías, porque aquí se respeta todo legalmente. Si hay algo a lo mejor así más turbio, sigue entrando dentro de la legalidad, pero lo hemos exagerado a propósito, porque os recordamos que es filosofía natural en vena, el azote de la censura. Entonces tenéis que saber distinguir, ¿vale o no? Para no tener problemas, sobre todo yo legales, ¿sabes? Te digo, de que me pongáis una denuncia o lo que sea, de que es contenido mitológico, son historias, representaciones, esto en concreto es una película, así que dejad ya de eso, pues, de tocar las narices y disfrutad de lo que tenéis, porque este contenido es único, exclusivo, más que nada porque hay que tener mucha imaginación y hay que tener mucha creatividad para todo lo censurable poderlo meter. Pero claro, es lo que yo os decía, las cosas están sacadas de contexto, en el sentido de que yo no me drogo, ¿vale o no? Eso que lo tengáis claro. Yo cuando queráis me saco un té de esos de, ¿cómo se llama? Un té de droga o lo que sea, lo pongo en el canal y vais a ver que no tengo nada. Lo que pasa es que le doy mucha importancia, o le daba mucha importancia, porque cogiendo la experiencia chamánicas de cierto tipo de plantas, pues ya sé cómo tenía que sentir, o me abrió esa conciencia de cómo tenía que sentir para hacer las cosas y tal, pero eso no quiere decir nada. Y eso, que igual que todo en el canal, he intentado indagar en la verdad que hay ahí. No nos metemos de lleno, porque eso, como ya he explicado, para mí es un graso error. Intento sacar la verdad que hay en cada cosa que veo, siento, huelo y oigo. Y todo, absolutamente todo, lo que existe, lo que no existe, siendo de la religión o no, me ha llevado a la piedra filosofal. Así que estate muy atento, porque es a raíz de este cabaret que vamos a explicar también la relación que... O sea, todas las conexiones que podamos ir haciendo, desde el árbol de la vida hasta muchas más. El problema, que también lo quería dejar explícito, es que el santero Babalao ya me avisó, pero claro, esto fue de cuando yo le hablé en la tesis para hacer la entidad mágica. Ya no le he vuelto a hablar más, ¿vale? O no, o sea, hemos tenido a lo mejor conversaciones de cómo estás bien, yo me alegro y ya está, ¿sabes? Te digo, por WhatsApp, pero
poca cosa más, ¿no? Entonces lo que sí me dijo es la importancia de la fuente bibliográfica de donde la sacara. Y me recomendó un libro, que ahora no me acuerdo bien, pero lo pondré aquí, y que dijo que este libro se asemeja más a la realidad, ¿no? En el sentido de que, ya os dije, que todo, absolutamente todo, lo han manipulado, lo han cambiado, y es muy difícil, si no es por ti mismo, o si no es porque puedes corroborar la verdad como la piedra filosofal, de encontrar la verdad. En el caso de los libros, pues mira, de toda la información que he sacado, había mucha que era errónea si se compara con otros libros. Porque es lo que quieren las logias, ¿vale? Y es lo que quieren las élites. De hacerte la pichulío, que tú no llegues, te cuentan parte de la verdad, pero te omiten. Entonces, con esto os pongo el ejemplo de que yo pensaba que domingo era el sol, lunes es luna, ¿sabes? Júpiter es jueves, ¿no? Pues resulta que esas relaciones que saqué de libros, no de libros, sino porque del libro no me fiaba mucho, de dos canales, un canal que era este, que me aconsejó el santero Babalao que lo viera antes de meterme con la investigación, y este que lo descubrí yo, que unía cosas de alquimia. Pues fijarse, el que une cosas de alquimia me daba cuenta que había muchas cosas que estaban mal y no las he sacado, ¿vale o no? Como por ejemplo la relación de los días de la semana con los planetas, que es muy importante si queremos seguir atando cosas. Y por último ya decir que yo todas estas cosas las hago, que evidentemente no que la hago, sino que la puedo hacer si me lo solicitáis, ya hablaremos, ¿sabes? Mi número de teléfono, pero que yo no lo hago como un vidente que te dice, que te echa las cartas y tal, ¿sabes? Yo te muestro cada relación con cada cosa, ¿sabes? Todo lo que hemos visto, porque para mí todo son conexiones, yo te voy a dar todas las conexiones. Entonces, pues, jolines, es un trabajo muy importante, ahora que ya sales con tu carta astral, sabiendo la relación que tienes con cada uno y cómo te afecta en determinados momentos de tu vida y en determinadas cosas, ¿sabes? Intentamos ver la relación, y tú ya, si quieres, te lo creo o no, pero tú ya sabes lo que te suele pasar en esta fecha, en esta fecha, en esta fecha. Todo muy completo, se tarda un montón. Esto ya lo he dicho, no es como el del tarot, que se pasa media hora contigo y ya te ha dicho quién va a ser, quién no, qué es lo que tiene, quién no. O sea, yo de esas cosas, no que diga que no me fíe, simplemente que yo no comprendo cómo tienes esa certeza. Yo prefiero trabajar de mi certeza que decirte, veo esta relación aquí, por lo que dice esto, esta relación aquí, fíjate lo que dice esto, que tú me vayas diciendo, pues sí, pues no, digo, pues entonces tienes más de Géminis que de Tauro, ¿sabes lo que te digo? Y ya vamos viendo cómo te va afectando todo, pero esas cosas, lo que digo, las hago gustosamente, pero no se tarda un día, ¿vale o no? Y aparte de que no se tarda un día, tengo que tener tiempo, entonces no tengo predisposición para hacerla, pero sé hacerla y podría hacerlo si tu caso me llega en el alma, o yo qué sé. Y yo creo que con esto y un bizcocho vamos a hacernos un calimucho. Y para los que realmente mi contenido les resultó desagradable, pido 1000 disculpas, no era mi intención, y quiero regalarte expresamente para ti esta flor. Toma. Además huele que alimenta, ¿eh? ¡Sangre! ¡Sangre! ¿La ves? Al lado de en medio, por aquí. ¡Sangre! Mira, esto que parece que es de beber poca agua, porque es orina. Cuando lo pones así, ¿veis los coágulos de sangre? Tengo un montón de piedra, y claro, la piedra al roce, la uretra antes de salir, va sangrando. Yo he bebido casi 4 litros de agua, y mira cómo está la ecuación. Me lo he fulminado, no puede ser por eso. Ahora mismo lo estoy pasando regular, ¿sabes? Más que nada también porque, mira, me picó una avispa en la mano, se me ha hinchado, que estoy para que veas que estoy, porque yo soy alérgico, entonces aquí sí he tenido que tomar medidas, ¿sabes? No me gusta utilizarlo, pero ¿sabes lo que me pasa? Que el elixir que había hecho del carro triunfal del antimonio, que os dije que me iba como mano de santo para las piedras, que me la quitaba en 15 minutos, no lo veo por ninguna parte. No sé qué mierda he hecho. Y mira que lo tengo metido en un bote, o sea, que es un matraz. El bote es un matraz. Y el matraz me sirve para mi... O sea, que es que lo quiero y lo necesito. Y no sé dónde está. Pero es lo típico. Me pica una avispa. Horas después, la piedra. Horas después me di cuenta que he perdido el del elixir, que además me sirve para las cosas que estoy haciendo en el rocío. Y lo tengo perdido, lo tengo que encontrar todo. Increíble, ¿eh? O sea, no sabéis lo que me ha costado llevar esta mañana a los niños al colegio. Eran las 8:59 y entraban en punto. Y no lo tenía ni vestido. Pero, daños colaterales. Lo quería sacar, aunque sea una guarrada y me diga, ¿por qué sacas estas cosas? Para que veáis. Mira, esto es para que veáis que no es por no haberme bebido agua. Llevo ya 4 litros de agua bebido. Que aquí, en verdad, aquí cabe mucho más. Pero que yo he bebido 4 litros de ahí y ya lo vacié. Y nada, tío, qué coraje, tío.
¿Dónde he metido yo? Es que tengo que ser más ordenado. Bueno, pues eso, que esto es para que veáis que aunque duela, pues la gente que está metida en este mundillo nos pasan estas cosas, ¿sabes? Y además, sí, van una detrás de otra. A medida que va siguiendo con la investigación, más todavía, ¿sabes? De hecho, esto ha pasado 3 o 4 días después, yo diría que 3, pero no estoy muy seguro, de lo que os he contado que me pasó con el disco duro. ¿Sabes? El disco duro se va a la mierda, se va a la mierda también el elixir que hago del carro triunfal del antimonio, que me sirve para las piedras, y entonces en ese momento, pues tengo piedra. Y para más índole, me pica una avispa. Y seguimos pa' bingo, que la tesis no se hace sola, y va a ser larga. Así que, por el proceso, irán pasando más cosas. Ya no la saco. No os preocupéis que ya no la saco. Pero es que quiero que sintáis de verdad lo que se siente al ponerse y estar trabajando con estas cosas, ¿vale? Como no sé si es malo o bueno, pues yo voy enseñando el resultado de ir investigando y a medida que se va cociendo más, van pasando cosas más macabras. Acordarse de lo del dedo gordo de la mano. Voy a grabar un poco para el canal, ¿vale? No quiero que salgáis. Y encima se me han roto las gafas de sol. Mira. Pues lo que quería decir es que esta mañana, que os lo pueden decir mi hijo, tenía unos dolores de piedra que no veas. ¿A que sí? Pero grítalo más fuerte que no se escuche. ¡Sí! Eso. Y a que no es mentira de que no solo eran los dolores de piedra, sino que encima se me ha roto el coche. Sí. Acabamos de recogerlo, entonces claro, como... Ah, y encima me picó la avispa en la mano. Entonces, como me ha picado la avispa, tengo el de las piedras y tal, porque los médicos dicen que lo que yo tengo de las piedras que eso es muy raro, porque no saben el origen de... O sea, son un tipo de piedra específica que yo que sé, y mi madre como es médico, que ya lo sabéis que es médico, como siempre me dice, si me puedes dar el tarrito, dámelo, y lo tiene aquí. Entonces voy a ir a casa de mi madre a darle el tarro, a que me recete cosas, porque esto duele que no vea. ¿Entonces podemos jugar a la casa de la abuela de mientras? Sí, claro, pues jugar en casa de la abuela. Si es que vamos a casa de la abuela, si es que a papá no le queda otra. Porque entre el calor que hace, la mano como la tengo, las piedras que tengo, la orina, que si el coche que lo tenía roto, que menos mal que me la han arreglado, 108 euros me ha costado el coche. Todo eso en el día de hoy. Y os digo una cosa, el día ha sido más largo. Alba, a que cuando he llevado al colegio, papá se ha despertado súper tarde, se ha despertado a la hora de entrar, vosotros. A que me voy muy rápido. ¿Sabes? Si es que, claro, estas cosas coges y te atacan, ¿sabes? Entonces, te quedas dormido. Cuando yo nunca me quedo dormido, te empieza a doler la piedra. Cuando la última vez que me dio un ataque de piedra fue en diciembre, que fue la última vez que me tomé... Bueno, no. En diciembre fue la última vez que me tomé lo de el elixir del carro triunfal del antimonio, pero me lo volví para la piedra, pero me lo volví a tomar en otra ocasión porque me pasaba algo, yo no me acuerdo. Y en esa ocasión ya lo perdí. Dime. ¿El qué? Vale, yo paro el vídeo ya, no te preocupes. Si ahora dejas constancia de que en un mismo día a mí me pueden pasar 12 o 20 cosas. Estando metido en una investigación, ¿eh? Porque si no estoy metido en ninguna investigación y he cerrado... Es que había un autobús que tiene roto como un alerón en el lateral, así que está como medio salido y creo que no lo sabe. Por eso me he quedado pensativo. Pues eso, que si no estoy de investigación alquímica, no pasan estas cosas nunca. Y si pasan son muy leves, ¿sabes? Pero no es tengo un mal día, pero aquí es tengo un mal día, lo que tenéis mañana, lo que tenéis pasado, lo que tenéis el otro. Y a mí no me gusta, dice la gente que se defiende y que utiliza, a mí no me gusta defenderse porque por los procesos karmáticos, lo que empleáis hoy, mañana os va a ser devuelto, ¿entendéis? Entonces si tú gastas magia, por así decirlo, en defenderte, a lo mejor dentro de X tiempo, como no debería haberlo usado para mejorar tu salud, vas a tener peor salud. Entonces pues soy más de pócimas, ungüentos, ¿vale? Y que de conjuros y de cosas de eso. Pues bueno, ahora paro que la niña me quería decir. Me faltaba. ¿Sabéis cómo? Estando tan muerto de sueño antes de volver del trabajo a mi casa que cuando necesitaba echar gasolina, dejo la manguera y al dejar la manguera, ¡plá!, me lo llevo para adelante. Hoy he tenido 8 sustos por la carretera. Y he estado en el coche que parecía una pompa, parecía un sueño, vaya. Es que estas cosas me asustan, campiñuelos, tío. Es que estas cosas me asustan mucho.
Bueno, y no quería acabar no quería acabar esta tesis sin hablar un poquito de lo que viene siendo la gente que dice que lleva 10 años sin comer, sin beber y sin dormir, y gracias a eso pues ha alcanzado un despertar espiritual y es capaz de viajar a través de las dimensiones y cosas de estas. Deciros que creo que tiene parte de verdad, porque he estado estudiando gente, como por ejemplo empecé estudiando cuánto dura el ser humano sin comer nada, y los datos científicos pues dan una estimación bastante errónea, porque si vemos o estudiamos los casos de gente que se han puesto en huelga por algún tipo de cosa, que también hay que valorar que cuando tú te pones en huelga es porque tu corazón está en contra de algo, y entonces esa fuerza la sacas del corazón. Pero lo que voy es que los casos de muerte que se han dado han sido a partir del día 28 o 30, prácticamente casi que hacen un mes, ¿vale o no? Y entonces pues se contradicen con los estándares científicos. Otra cosa que quería decir es que yo todas estas, menos el estar sin beber, la he hecho un ayuno muy bueno, ¿vale? Muy bueno, por ejemplo, para el trabajo que hicimos sobre los elementales, que os lo recomiendo porque es una de las investigaciones más bonitas para mi gusto de mi canal, donde conseguí comunicarme con el ánima de cada uno de los elementales, y está grabado y se manifiesta, y veis cómo interactúo con el espíritu del aire, le pido cosas, me las concede al instante, con el espíritu del agua, con el espíritu del fuego. Pedía que cayeran truenos en un cierto punto y tronaba, pedía, vaya, o sea, una barbaridad de cosas. Hice telequinesis, y la telequinesis los probé en cada uno de los elementales. Fue una investigación preciosa que empezó con muchísima meditación, que prácticamente todo el día meditando antes de ponerme a estudiar y sentir cada elemental, y con una alimentación bastante penosa, en el sentido de que los 3 primeros días básicamente no me alimenté absolutamente de nada, era casi todo agua. Y a partir del tercer día, como veía que no me cundía en el trabajo y que necesitaba quedarme con los niños prácticamente todo el día, pues por seguridad decidí ingerir cosas distintas a los que los estándares de las altas élites nos obligan a consumir. Es decir, busqué alimentos en distintos lugares que no fueran ni Lidl, ni Mercadona, ni en lo que vulgarmente se denominan supermercados. Y como no tenía huerto en ese momento en mi campo, pues me vi obligado de alimentarme a base, como las vacas, a base de lo que estaba en el suelo. Y cosas que, al menos que tengáis el conocimiento de eso, que es muy fácil, hay aplicaciones que ponen la foto y te dice qué hierba es y si es comestible o no. ¿Por qué digo eso? Porque en esa búsqueda de conocimiento, y debido a la hambruna que se pasaba, que realmente no era todo el día en hambruna, o sea, tiene como unos picos que te dan muchísima energía, pero el problema es que tiene picos que te da una bajona tremenda, y me pasaba lo mismo con el sueño, ¿vale? Yo estuve durante 7 o 8 días sin dormir, y lo que experimenté fue eso, que en ambos dos casos conseguí estar en estados alterados de conciencia que me permitían conectar con la fuente primaria. Pues sí, el que diga eso miente, pero desde aquí no vamos a incentivar ese tipo de cosas, porque si yo decidí dejar de hacerlo fue porque lo más importante es la familia, y me daba mucho miedo de que me diera un bajón conduciendo y no contarlo. Como ya he dicho siempre, tengo una flor en el culo, porque diariamente, te digo diariamente, vivo prácticamente tocando la muerte, y se ve que el origuillo de Coín o mi ángel de la guardia o lo que sea que esté ahí, que hay algo velando por mí, pero eso lo tengo clarísimo, ¿sabes? Te digo. Y a ver, tanto es así que no, es que no voy a contar burrada, no vaya a ser que me cierren el canal, pero que como si no hubiera dicho nada, Campiñuela. El caso es que yo no voy a incentivar esto, porque he dicho que la familia es lo más importante y no te puedes poner a jugar en esos casos. Seguramente si yo el día de mañana decido abandonar a mi familia, que no lo voy a hacer, y decida perderme en un bosque o en un campo, intentar sobrevivir con lo que me dé la madre naturaleza, y a partir de ahí empezar a practicar el ayuno, pues seguramente sentiría una conexión muchísimo más fuerte con la fuente. Lo que pasa en estos casos es que nuestros órganos se regeneran, porque nosotros pensamos que nuestros órganos necesitan este tipo de cosas por las que somos esclavos. Lo cierto es que si, como ya habéis visto en el árbol de la vida, llegamos a los últimos estados de conciencia, llegamos a la parte en que no hacemos diferencia en la línea temporal, es decir, que podemos estar en dos universos a la vez, tanto cuerpo como en mente, que eso creo que era en Diham, no me acuerdo bien, pues perdonad si no lo he pronunciado bien, en el penúltimo antes de llegar a Azlum, pues ahí es cuando podemos manifestar ciertos cambios en el cuerpo físico para poder llegar ahí, en el que es un secreto que os cuento, y que esto lo puede decir perfectamente Jacobo Grinder si estuviera aquí delante con nosotros. Todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo que tiene el ser humano, que por eso estoy dejando todos los vicios y estoy dejando absolutamente todo, porque cuando me di cuenta de esto, es que el ser humano no necesita alimentos, el ser humano necesita energía. Por culpa de las grandes élites, esa energía se ve mermada, de tal forma
que lo más probable es que te dé un bajonazo por un choque de desequilibrio energético, porque tú estás vibrando en una frecuencia, pero el hecho colectivo, las normas, las reglas, etcétera, por las que nos movemos son más materiales, y llega un momento en que esa energía es insuficiente y se alimenta de la material, entonces va necesitando deseo físico. Pero si nosotros fuéramos capaces de alimentarnos de nuestra propia energía, es decir, de no consumir alimentos ni bebidas, etcétera, se podría, como hemos visto en muchas ocasiones, os pondría documentales, pero es que no quiero incentivar esto en la cabaña del druida, se podría, y la explicación que tiene es porque el cuerpo se alimenta a base de energía, no a base de alimento. El alimento es la energía. Si sabemos absorber energía, estamos viviendo en una realidad paralela en que cada cachito de nuestro organismo, cada célula de nuestro organismo reconoce que es una célula, se expande, por así decirlo, en su conciencia y es capaz de recibir, porque tiene esa conexión con cada célula de nuestro cuerpo, de forma que el hígado, el bazo y todo lo que tenemos se alimenta de la propia energía que absorbe el cuerpo humano, porque el cuerpo humano es tiene una energía en base de tiroide, como el círculo dentro de otro círculo, que emana en nosotros, y entonces, si conseguimos que cada célula de nuestro cuerpo sea consciente de que es una célula y representa el todo, no haría falta alimento. Esto, que parece una locura, ya se da en el reino animal, con unos animales que me parecen súper extraterrestres. Si supierais la cantidad de cosas raras que tienen los pulpos, pero los pulpos, digamos así, que cada célula de su cuerpo tiene una neurona. No es exactamente así, ¿no? Pero digamos que cada tentáculo piensa individualmente. Es decir, seguramente si tú le tiras un palo a un pulpo sin que él lo vea, sea capaz de cogerlo si le da la gana, porque uno de sus tentáculos es capaz de sentirlo, y entonces la reacción que tiene es cogerlo, porque tiene una neurona, ¿vale o no? Cada tentáculo, cada parte tiene una neurona independiente que le hace mover el cuerpo y que está conectado con una unidad. Entonces, esto que he dicho es muy importante entenderlo de cara a lo que había explicado antes. Por eso este tipo de procedimiento, iniciativa, no lo hemos desarrollado en la tesis, primero porque ya se desarrolló en investigaciones anteriores y es muy duro hacer una tesis, trabajar con una tesis. O sea, desde solo y únicamente el esoterismo, porque necesitas escribir, necesitas editar, necesitas quedarte con los niños, necesitas ir al trabajo, necesitas, y eso es un gasto de energía brutal para estar jugando y encontrarla en, pues eso, que prácticamente, como ya comprobé yo en investigaciones anteriores, era casi incompatible. Por eso acabé comiendo del suelo. Seguramente si me quedara en mi cuarto sin moverme, en un estado así medio vegetativo, pues como hacen los que están en huelga, aguantarían mucho más. Pero es lo que yo os digo, ¿sabes? Te digo, yo tengo una familia y no me voy a poner a jugar con esas cosas, porque mi propósito, mi alma y mi vibración es diferente a eso. Seguramente yo tenga un propósito diferente. Por ejemplo, esos días que estuve sin dormir era porque estaba descubriendo cosas del procedimiento que me estaban entrando en mi mente de la piedra filosofal, que me estaban volviendo locos perdidos, y eso, entonces eso denota que con las cosas, cuando se hacen con amor, por ejemplo una huelga por algo, por un derecho que creas que sea tuyo, o en mi caso por dar el conocimiento de la creación de la piedra filosofal, del magisterio de Hermes al público, para que podáis despertar lo máximo posible, pues una cosa que me llena también, ¿vale o no? A mí lo que me fastidia es que también me llena pues mis seres queridos, y cuando ves que una no casa con la otra, pues verdad que te da susto, pero a fin de cuentas aquí sigo teniendo fe, porque lo único que puedo hacer es tener fe, y de que todo salga bien, aunque yo lo vea muy negro, y tener ánimo, que es lo que estamos haciendo, y seguimos con el desarrollo de todos estos procedimientos para vosotros, para vuestro despertar espiritual. Hago este mapa del tesoro, porque me he comprado un test de droga, para que veáis que en ningún momento se quiere incentivar, esto es algo que nadie lo va a entender, pero en ningún momento se quiere incentivar al uso de estupefacientes, simplemente se quieren decir lo que se puede aprender de ellos. Entonces, como un camino de aprendizaje, es verdad que probé a mi amigo Dimitri, que estaría aquí, que cuando me medicaron dolores fuertes de espalda, tomé esto, pero eso fue hace 3 años, no creo que me vaya a salir, es que yo nunca me he hecho un control de esto, por eso quiero decir lo que puede salir o lo que no, para que no haya sorpresa. De aquí no, de aquí, la última vez que lo probé fue en la tesina, con mi amigo Dimitri, como yo ya he dicho, se me acabó, y como dije, esa se acabó, porque ya tenía esa experiencia que me hacía falta para mostrarse. Y aquí, porque como ya habéis comprobado en el canal que hemos ganado premios, etcétera, deciros que no es de THC, es de CBD. Pero ¿qué pasa? Como el CBD tiene que venir, para que no sea droga, o sea, tiene que tener el sellito de que has pasado ese pequeño porcentaje. Lo que me da miedo
es que no pase ese pequeño porcentaje, porque yo el CBD lo uso de uso medicinal, es decir, que antes de ir al médico intento curarme por medios esotéricos. Si no lo consigo, empiezo a utilizarlo con los remedios naturales y el uso de las plantas. Una de las plantas que suelo usar es la de CBD, ¿vale? No me gusta el THC porque como estoy con los niños, no por otra cosa, pero estoy todo el día con los niños, no quiero que me tachen de estar drogado. El problema es que el CBD, si no pasa ese sellito de calidad, puede que tenga un porcentaje de THC, porque lo que cambia el porcentaje es las horas de sol que ha recibido. Si ha recibido más de la cuenta, ese CBD se va desintegrando, descomponiendo y se transforma en THC. Por lo tanto, me da un poquito de respeto que me pueda salir que tengo THC, para saber si nos sale o no. Otra cosa también importante es que el CBD que yo consumo, ni siquiera voy a decir que consumía, digo consumo, y ahora vais a entender por qué lo hablo en el presente. El CBD que yo consumo fue de 2 plantas que tenía, que ya la mostré en el canal, que hemos ganado premios de concurso, etcétera, como ya he dicho, y esas 2 plantas la planté hace más de 5 años, ¿vale o no? En el canal lo saqué cuando me abrí el canal, pero realmente esos vídeos, esas fotografías, etcétera, lo tenía yo desde hace ya tiempo. Por tanto, sabéis que de un año para otro pierde sus propiedades. Para que eso no ocurriera, yo la tengo congelada, ¿vale o no? Fijarse, ha pasado más de 5 años y sigo teniendo. ¿Por qué? Porque yo no es de uso personal ni recreativo, es de uso medicinal. Es decir, cuando me duele, cuando no sé qué. Ya os dije que dejé de tomar la medicación porque me pusieron alta dosis de morfina y me costaba estar con los niños una barbaridad. Yo no entendía por qué tenía que estar así. Y entonces pues ahí descongelé y bastante cantidad, y a raíz de ahí, que ya después vino todo seguido, nació el niño, empecé a dormir poco otra vez, me sentaba bien, entonces pues la tomaba constantemente con el niño recién nacido, y después lo corté. Lo que pasa es que son muchos años. Lo corté de la forma que os he dicho, que tengo unos dolores extremos, uso esotérico, oraciones, mantras, lo diré, música sanadora. Que eso no funciona, plantas. Que las plantas no funcionan, medicación del médico. Aquí nadie está diciendo ni se incentiva a que no vayáis al médico, al revés. Al médico hay que ir, pero cuando duele de verdad, es decir, cuando el umbral del dolor ha pasado por esos caminos, ¿vale o no? Y entonces, pues a día de hoy sigo teniendo un montón de CBD y seguiré consumiendo en la medida que me vayan saliendo dolores. El último que me salió fue una otitis que me duró 1 semana y dejé de tomar, ¿vale o no? Y además la tomaba de una forma más pura, mediante el vaporizador, porque lo que quería quitarme ya era el que estás quemando un papel, estás quemando todo eso, quería de una forma sana y pura. Entonces, pues campiñuelo, no sé si va a dar positivo o negativo, lo confieso ya, porque siempre hay que ir con la verdad por delante, ¿vale? No soy un santo, pero me considero una persona que usa las cosas tan responsablemente que hasta de las cosas que se consideran malas, le consigue un factor positivo, que es evitar llegar a esto, porque el médico te lo receta. De todas formas, los dolores de piedra y de espalda ya no los tengo como para esto, pero sí que había determinadas épocas del año que el médico me lo estaba recetando y yo estaba pasando olímpicamente. De hecho, tengo la caja con esto de aquí por si me dolía, pero sin usar. Y entonces, pues habría que ver el que me interesa, porque el resto, ya os digo yo, que va a dar negativo, es el de THC, y cuando tenga ganas de hacer pipí, tenemos que mirar. Ahora mismo es que no tengo ganas, seguiré grabando cuando tenga ganas, que si sale 1, es que he fallado, y si sale 2, es que es negativo, quiere decir que no consumo, ¿vale? Y ya está, esperemos a ver qué tal sale. Y lo que no sé si he explicado, porque estoy muerto de sueño, es que tengo el niño malo y no lo puedo llevar al campamento, entonces no estoy durmiendo nada, pero nada. Y no sé si he dicho que la diferencia del CBD y del THC, por ejemplo, que si le da el sol más horas de lo que debería, el CBD se desintegra y va apareciendo un porcentaje mayor de THC. Pues bueno, voy a dormir algo, seguro que después de que me levante, normalmente siempre me levanto con ganas de hacer pipí, así que nada más que me levante, le metemos mano a esto. Mira, estaba buscando aquí porque tengo la caja de los medicamentos, pero tengo un montón, en la bolsa hay más, aquí hay más de todo lo que me hacían tomar. De vez en cuando me tengo que tomar algo para los dolores, ¿sabes? Pero ya más estilo, como por ejemplo, mira, esto o paracetamol, ibuprofeno, que cuando, como ya he dicho, cuando me duele tanto, que no suele darse, porque mirarte, los blis de todo, ¿ves? O sea, es que no puedes decir, ha abierto un blis, no, a mí es que no me gusta nada. De hecho, me he encontrado los blisters de lo que yo he dicho que tenía morfina, y quería... Ah, qué lástima, no sale la fecha, es que la caja no la he encontrado. Pero vaya, que dirá, que no. Que yo es que esto no lo uso.
Es que es una locura que con esa facilidad el médico te... Pues este era por el que el campiñuela que tenga curiosidad en saber o lo que sea, puede meter el nombre del medicamento este, pero esto es lo que me recetaban a mí, junto los típicos que eran diazepam, ya no me acuerdo bien, pero este era el más fuerte, y aparte tenía otros dos que te dejaban croquis perdido, y el diazepam que era la más flojita. Para mí el diazepam es la más flojita. Imaginarse el nivel para que el diazepam sea la más flojita, ¿eh? Bueno, y con esto ya está, ya lo he dicho. A ver si hago pipí porque todavía no tengo ganas. Vengo justo de abajo, que me iba a costar, y he dicho, anda, míralo, ya que lo has mencionado, míralo, a ver si lo encuentras por ahí, pero lo encontré y ya está, me voy a acostar, y cuando me despierte voy a dejar el tarrito preparado, porque no sé... Claro, es que el tarrito tiene que ser proporcional, o sea, tiene que ser chiquitito, supongo. Es que me cuesta hacer pipí. Espérate. Oh, ahora viene. Oh. Ahora, pues lo llevo. A ver, me ha salido esto, espero que con esto de. Y no tenía recipientes vacíos. Pero bueno, lo lavaré y nadie sabrá que bebe agua en este vaso. A ver, espérate. ¿Dónde tengo? Ay, ¿dónde lo he dejado? ¿Dónde he dejado? Ah, aquí lo dejé. Venga, ya lo tenemos. Y ahora, pues bueno, supongo que esta telita blanca de aquí, pues nos dará si es positivo o negativo en cuanto se toque. Entonces supongo que se tiene que empapar, que habrá que ponerlo así para que se empape, digo yo. A ver. Y ahora habrá que esperar 2 minutillos o lo que sea y nos dirá el resultado. Jolines, pero debería de verse algo que sea un poquito rojo, ¿no? Espérate, verás tú que va a ser al revés. ¿Verdad? Qué asco. Menos mal que es mía. A ver si nos dice lo que sea. No, esto voy a leer la instrucción y lo vuelvo hacia aquí. Hay algo que estoy haciendo mal. A ver, os lo digo de verdad. Ponía que tenía que estar así durante 10 segundos. Es verdad que la marca negra está una mejilla, pero no mucho más. Esto lleva ya 10 minutos. Y no está inválido porque si es inválido, te lo pone. ¿Eh? Inválido te lo pone. Y joder, es que lo pone claramente. Baja la tapa. Le hemos quitado la tapita. Eso era lo que me causaba problemas. Que la tengo aquí, ¿ves? Esto tenía una tapa que había que quitarse. Entonces descubrí eso al leerme las instrucciones. Y ahora pone que después de 10 segundos, sumergido en pipí por la línea, que yo lo tengo un poquito más, ya ves, nada. Pues después de 10 segundos se lee en 5 minutos. Pero tío, es que llevo 10, pero 10 siendo generoso, que pueden ser 15. Y esto no marca nada. Lo había dejado fuera del agua, perdón, de la orina. Ahora lo he vuelto a meter, pero me sigue sin marcar un mojón. Y ahora lo voy a dejar fuera otra vez otros 10 minutos a ver qué pasa. Pero esto tiene muy mala pinta. Voy a abrir otro. Y si no, pues voy a descartar esto de la investigación y no vais a saber ni que existe. Como no ha funcionado, vamos a abrir la ventana. Vamos a tirar un poquito. Para cuando pongamos la marca, este es la línea. A ver. Y este es el que habíamos abierto. Pues vamos a abrir otro. Y a ver. ¿Qué tal? A ver. Venga, 2 rayas. Este es el THC, que es el que no... Aún así, no hemos pasado de la línea. Pero yo creo que funciona. 2 rayas, 2 rayas. A ver. Bueno, pues yo creo que ya han pasado más de 10 segundos. Así que nos lo podemos llevar. Y a ver qué resultados nos dice. No. ¿Positivo en qué? ¿Positivo yo? A ver, yo el que estaba confiado en que me podía dar una sorpresa era el de THC, que se ha quedado en blanco. Esto no funciona. ¡Esto es un timo! Esto es un timo. A ver, también es que ponía 5 minutos. Yo creo que ya funciona, porque mira, la está marcando. ¿Ves? Mira, sale aquí. Pues, pero pasa que sale muy feo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y ya simplemente tenemos dudas. El THC, que está de color blanco, y este de aquí, que no sé cuál es, se llama BCO, que también está blanquito. Pero no sé, esto no dura como mucho 5 minutos, como dicen. Esto dura más, ¿eh? A ver, yo lo voy a dejar ahí. Y en un ratico vuelvo.
y lo miramos. Ah. Es que tenemos puestas eso ahí, que son todas figuras masculinas, y aquí tenemos las figuras femeninas que no se van a poner hasta que vea la forma hasta que vea la forma de ponerlo, porque quería enterrar con hormigón un tronco más o menos del mismo grosor que esto y del mismo grosor que esto, y poner un pilar en un lado y otro pilar en otro. Entonces, como eso lo tengo que encontrar, y eso será el día que yo me encuentre los troncos, pues quería que vierais, aunque sea la presentación, ¿sabes? Para que quedara... No ve los pechos que tiene esto, ¿eh? Pues bueno, señores, estamos al alba, a las 7 de la mañana, y quería ya terminar para salir de dudas, y por eso me he venido al santuario, de donde se revelan las dudas existenciales. Y resulta que es que nos pasa una cosa, y quiero saber si las entidades de aquí, mediante la antena receptora, nos dan el comunicado, ¿vale o no? Aprovechando la simbología de la Escuela Ermita de la Campiñola. Y nos pasa una cosa, y es que cuando yo hablo de mi yo del futuro, es un simbolismo de las cosas que me preocupan en un futuro, las cosas que me preocuparon en el pasado, si era el del pasado, y del presente lo que estamos haciendo actualmente. Entonces la del futuro es, sí, gracias al canal, podremos despertar acabando con la rueda de... eso, saliendo de la rueda cíclica, o nos seguiremos reencarnando, ¿no? Y bueno, pues todas estas dudas las tiene que saber, porque si estamos en una misma línea espacio-temporal, lo tiene que saber también mi yo muerto, ¿no? Por eso lo del manual, el manual de muertos de la escena de Beetlejuice y todas esas cosas. Lo voy explicando para que vayáis captando, ¿sabes? Todas estas cosas, a medida que desarrolléis vuestra parte más alquímica, la podréis ver. La cuestión es que ahora mismo, en este preciso momento, pues queremos saber, porque mi yo del futuro es también, como lo he sentido yo, una fuerza que me ayuda en alquimia siempre, y no solo en alquimia, sino en mi vida normal, para que veáis, antes de ayer, mira, a ver, le falta el tapacubo, antes de ayer estuve en 9 sustos, ayer tuve entre 6 o 7 sustos por la carretera, ¿sabes lo que te digo? Estoy vivo de milagro. Además que me lo dice mi familia, me lo dice todo el mundo, dice, tú vives porque tienes un ángel de la guarda. Entonces quiero saber, evidentemente ya sabemos que es una alegoría a mi ángel de la guardia, por lo tanto no puede ser mi yo del futuro. Si saliera esto la descartamos, ¿no? Pero quiero saber si es mi ángel de la guardia, si estoy influenciado por la fuerza del origuillo de Coín, o si lo que hacemos con todo esto viene de una entidad de alta frecuencia que entra en vibración conmigo, o una entidad de baja frecuencia, que esta la he puesto porque como hay gente que se piensa que el canal no busca el amor, sino que busca el satanismo, o yo qué sé, pues digo, pues puede ser, ¿no? Habrá que descartar. Y entonces pues tenemos aquí el péndulo, no lo estoy cogiendo yo, y quiero saber, pues, además no lo estoy cogiendo yo por eso, porque como va por los impulsos involuntarios, para que no penséis que sea la que yo quiero coger, ¿vale o no? Sino la que me marque de lo más subconsciente que hay. Vamos a probar a concentrarme, y se lo pido. Ahí está, perfecto. Y sentir esa mirada detrás de una pantalla que me dice un te quiero, aunque yo no escuche nada, y te cojo de la mano, no estés a mi lado, porque vienen energías que nunca las he probado. Magia y amor es lo que estoy pensando al hacerte esta canción. Magia y amor que resuelve los problemas que hay entre tú y yo. Magia y amor es lo que estuve pensando al hacerte esta canción. Magia y amor que resuelve los problemas que hay entre tú y yo. Vale, habéis visto que marca claramente ángel de la guarda, ¿no? A ver, como lo he tocado para preguntársele, y a raíz de ahí habéis visto que hay movimiento, voy a intentar pararlo del tirón. Y volvemos a repetir. No he podido pararlo del tirón, ha sido peor, pero mira, marca aquí con más fuerza. Pues bueno, vamos a volverlo loco. Vamos a ponerlo en baja frecuencia, que no podría ser. Y entonces el péndulo tendería a volver a su posición original y marcar la de ángel de la guarda.
No, pero se ve claramente ya cómo se desvía. Mira, si me pongo aquí. Mira, 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 mira. ¿Veis? ¿Os estáis dando cuenta? Sí. Y da un poco de misterio, ¿eh? Porque va así, ¿sabes? Te digo, es como si fuera... ¿Ves? Intento que vaya aquí, pero le cojo una mejilla de inclinación para acá, como diciendo, oye, que... Pero sí, claramente Ángel de la Guarda. Hala, pues ya está. Ya he terminado de conocerme plenamente, en todas mis condiciones, en todas mis facetas. He despejado todas las dudas existenciales que tenía. Pues bueno, Campiñuelo, ya me he terminado de conocer en todas mis facetas, todo, incluso he solucionado todas las dudas existenciales que tenía. Me ha quedado clarísimo las cosas. Sé qué objetivos tengo que cumplir, sé qué tengo que hacer. Y ya está. Lo único que me hubiera gustado que él, si el loriguillo de Coín tiene algo que ver en esto, porque como sentía también que tengo una flor en el culo y que eso no era por el loriguillo de Coín, también me dice algo que está relacionado con esto. A ver, voy a cambiar la cámara. Sigue todo el rato con el Ángel de la Guarda, pero ahora vamos a preguntarle. ¿El loriguillo de Coín ha tenido algo que ver en esto o me ha ayudado en alguna ocasión? Va cogiendo esta dirección, pero está leve. No, perdona, no la va cogiendo esta vez.
Bueno, y quería mostraros cómo todos estos procesos se repiten cíclicamente siempre. Para ello vamos a analizar, por ejemplo, porque estamos hablando de nuestro contexto, cuál es el contexto de la Escuela Ermita La Campiñuela. Pues vamos a cogerlo a partir de que fue creado por el Loriguillo de Coín, ¿no? Vamos a poner una L para saber lo que representa. Pero hubo un problema, que es que nadie se hacía cargo de la ermita, o los propietarios no se hacían cargo de la ermita. Entonces, con el tiempo, acabó viniendo el cuidador de la ermita, que fue Sebastián, que resultó ser un santero, y claro, como santero que era, pues lo que hizo es llenar de baja vibración y encima cuando él llega ya se transforma en una iglesia no consagrada porque ya no era oficial. Sí es cierto que se pueden encontrar documentos de la Escuela Ermita La Campiñuela, pero recuerdo que en La Campiñuela hay 2 escuelas ermitas, porque esto también fue una escuela ermita. El Loriguillo de Coín hizo la ermita y aparte, como ya explicamos en la tesina, tenía un ala para recibir y dar clase a los monaguillos o al que se instalase en los establecimientos de la Escuela Ermita La Campiñuela. El problema era que ese proyecto no lo llevó a cabo. Sí llevó a cabo el proyecto de lo que viene siendo la ermita y estuvo abierta. Y como repito, cuando vino ya el santero Sebastián, no, pero se hacía cargo de la ermita. Y por estar viviendo ahí tanto tiempo, pues se le dio el cuchitril ese, o la choza esa que tiene él ahí. Entonces, pues vamos a poner ese de santero Sebastián, ¿vale? Y entonces, por otro lado, ¿no? Porque son 2 columnas, la del mal, que la tenéis aquí, y por decirlo de otra forma, la otro lado, que es la del bien. En la del bien tenemos, por ejemplo, a mi padre, que lo represento con una P, ¿no? Que viene siendo toda la familia Muñoz, que fue el que después del santero se viene a la ermita a reconstruirla, ya siendo casa más que ermita, ¿no? Pero desde los mismos cimientos, etcétera, y todo, la figura y todo se dona a, no sé si era la iglesia de San Javier, no me acuerdo bien, es la que está en Málaga, al lado del Colegio Gamarra, ¿vale? Y entonces se encarga de la reestructuración, ¿no? Hasta que por linaje me llega a mí, o sea, como aquí hemos puesto una P de mi padre y yo soy Pepe, pues voy a poner J de José porque mi nombre de verdad es José Francisco, ¿vale? Pero aquí pasaba una cosa, ¿no? Y es que yo tengo un problema porque mis hijos no pueden dormir y como no pueden dormir, pues empiezo a indagar y empiezo a limpiar las cosas de baja vibración. Entre un montón de estas cosas que yo limpio, aparece un demonio que se llama el demonio Amón, ¿no? Vamos a ponerlo con una A. Y no solo aparece el demonio Amón, sino que también aparece una tal bruja, se hace llamar, que resulta que no era tan mala. Hasta tal punto no era tan mala que conseguimos vencer al demonio Amón gracias a que ella estuvo de intermediario, y eso lo podéis ver en la investigación. Entonces vamos a poner la B de bruja, que no es ni mala ni bueno, lo que hizo fue potenciar que José pudiera vencer al demonio Amón. Entonces, en el momento que pasa eso, pues vemos una conexión de la bruja, que no era ni mala ni buena, ¿no? Con las fuerzas del santero, que se la conocía por antigüedad. Llegó a ver cómo mi padre reestructuraba la ermita y me ayudó a mí también, ¿no? Entonces, pues ya esto abre un nuevo camino. ¿Y por qué digo que abre un nuevo camino? Porque gracias a todas estas uniones y a todos estos desenlaces hace posible que yo pueda hacer la tesina, donde hicimos una entidad mágica. Y esa entidad mágica, al contrario de como me la exponía, por ejemplo, el santero Babalao, que iba a ser un poco oscuro porque iba a venir el árbol de la muerte, quise hacer un híbrido entre una y otra. Por eso vemos que hay tanto elementos bajos astrales como de esferas altas, ¿vale? Y se llama Micho. Por lo tanto, Micho es el resultado de energías negativas que se dan en el recinto y energías positivas que se dan en el recinto también, ¿vale? Y del resultado de todas estas uniones, pues nace una nueva religión que busca la verdad, ¿vale? Que tampoco es religión, ¿vale? Digamos que es como una corriente filosófica que se llama la Escuela Ermita La Campiñuela, que nace de el proyecto del Loriguillo de Coín, que consiguió hacer la ermita, pero no convertirla en escuela. Entonces, pues, la Escuela Ermita La Campiñuela se consigue forjar, por fin, gracias al último mundo, que es la cabaña del druida, donde ya se hizo todo este conocimiento gracias a
todos los acontecimientos que se han sufrido, que o se sufrieron en el pasado, teniendo entonces como eje el mal, el bien y su unión es posible. Y con esto queremos decir que en todas las investigaciones que yo decía, jolín, no entiendo que si yo soy buena persona y estoy planteando las cosas bien, ¿por qué salen cosas oscuras? Pues salen cosas oscuras porque esas cosas, o sea, ya estaba escrito en el destino que el santero Sebastián iba a hacer de la suya, porque eso permitía este linaje que desarrolló, que gracias a eso, pues, se depuró de tal forma esas energías que acabó en este árbol de la vida. Si quisiéramos saber cuáles eran los orígenes de esto, tendríamos que remontarnos antes del loriguillo de Coín. Y eso nos llevaría a los fenicios, que es la última información que se recoge que se pueda contrastar con hechos históricos. Y ya vemos que en los fenicios, pues la montaña la cogieron por algo, igual que el loriguillo de Coín se dio cuenta que había minucias de oro en la parte del río que está al lado de un vórtice de poder, que ya lo analizamos, y dio la casualidad que yo dije, que dio la casualidad de que yo también estaba buscando oro por ahí y encontré virutitas de oro, pero claro, por encontrar virutitas de oro tú no te compras el terreno sabiendo que en Coín hay piedra, pizarra y no es un terreno de oro. El loriguillo de Coín se le estaba dando cuenta, seguramente a raíz de los fenicios, de algo que ya lo hemos explicado, no lo voy a volver a explicar, de algo que estaba sucediendo aquí. Y quería indagar. El santero Sebastián, por otro lado, también se estaba dando cuenta de eso. Y uno lo llevó por una energía positiva y otro la llevó por una energía negativa. Y gracias a todo esto, el resultado fue la cabaña del druida. Y sabemos que todo esto es verdad porque hasta de los antiguos fenicios hemos visto cómo estaba todo estructurado. Ahora, que si mi familiar, el loriguillo de Coín, tenía un alto grado de conciencia como para darse cuenta de todas estas cosas que yo me he dado cuenta, no lo sé. Igual actuaba por intuición. Yo, a raíz de usar la intuición, me he dado cuenta de todo esto a raíz de que hemos indagado en la simbología alquímica del recinto. Y le hemos extrapolado como si fuera mi escuela ermita, el microcosmo, y lo hemos llevado hasta el macrocosmo para que veáis que en todas las comparaciones nos dan exactamente las mismas estructuras. ¿Y os estáis preguntando de dónde salen estas entidades que hacen cosas mágicas por la noche? Te voy a decir un secreto. Estamos todavía en la escena 4 y vamos a decir la relación de las influencias y la piedra filosofal, la parte más importante de la tesis. Así que... Campiñuelos, campiñuelas, cojan sus asientos y hagan sus anotaciones porque la clave. Filosofía natural en vena, el gobierno la censura, la orden de la ermita, de la campiñuela no la paran ni encerrada en clausura. Bueno, mis campiñuelos y campiñuelos, daros ánimos por haber llegado hasta aquí. Me da muchísima curiosidad que después de tantas horas de contenido, si el que haya llegado hasta aquí, por favor, que me ponga aunque sea un comentario diciendo llegué, o cualquier tontería, ¿vale? Como si os queréis meter conmigo, ¿sabes? Yo digo, a esta altura, la verdad es que me la pela un poco. Pero sí quería hablaros sobre la última parte de la tesis, que es la más importante, que es vamos a relacionar las cosas que hacemos de la piedra filosofal con las del árbol de la vida para descartar las que no son comunes como falso conocimiento y quedaros solo con el verdadero. ¿Y esto es posible? Me diréis, pues sí, sí es posible. ¿Y gracias a qué? Yo te lo explico. Gracias a que, como su propio nombre indica, piedra filosofal, vamos a dibujar aquí una piedra, ¿vale? Una piedra, o podéis, si lo queréis hacer con más simbolismo, podéis imaginarse un castillo que está a base de piedra. Total, que es una base de conocimiento que empieza desde abajo y llega hasta arriba. Y hay que sacarle la sal y el azufre para obtener el mercurio. El mercurio es lo que abre los metales por dentro, lo que lo saca a su mejor estado. Por eso se pueden hacer transmutaciones con oro una vez que se obtenga la piedra filosofal. Y por eso, si te la ingieres, lo que hace es alargarte la vida. Entonces, para conseguir el mercurio filosofal, que abre todos los metales por dentro, le saca el alma y la reluce hacia afuera, siendo de dentro a afuera, para ello necesitamos conseguir entrar dentro. Y por eso, cuando se obtiene el oro alquímico, ¿no? que significa que se ha llegado a la piedra filosofal en alquimia, se representa igual que os lo he representado aquí. Un círculo dentro de otro círculo. ¿Por qué? Pues esto da la explicación de muchos textos alquímicos que no encontraremos una fuente. Porque ¿qué hace la fuente? La fuente emana de sí misma, ¿ves? Consiguiendo una energía que se reproduce y se realimenta por ser una figura geométrica que se llama anillo de Thoth. Entonces, tenemos por un lado que necesitamos conseguir entrar a este castillo, ¿sí o no? Y la única pista que tenemos
es que aquí hay el árbol del conocimiento o una fuente, que es lo común en todas las cosas que están en el universo, ¿vale? Es decir, su estructura geométrica, sus distintas columnas, tanto derecha, izquierda, central, que nos van guiando por los distintos senderos, es la cerradura que está en esta puerta. ¿Vale o no? Por lo tanto, sabiendo que esta fuente de origen nace del Padre, el Hijo, que sabéis que se representan siempre con triángulos, y el Espíritu Santo, si seguimos este camino y trazamos el propio nuestro, desde aquí hasta aquí, podríamos llegar a la piedra filosofal. ¿Por qué? Porque si unimos los senderos, nos da de aquí al Espíritu Santo, nos da la llave que abre la cerradura. O dicho de otras palabras, vamos a descartar el conocimiento falso y nos vamos a quedar con el verdadero, gracias a que vamos a hacer la llave de una forma muy particular. Y es que para llegar de aquí hasta aquí, nosotros lo vamos a hacer mirando qué es lo que dicen los alquimistas, viendo si nos sale lo mismo en nuestra materia y comparándola con los distintos caminos del árbol de la vida para saber si estamos obrando bien o mal. Y sabremos que lo haremos bien porque iremos teniendo unas distintas coloraciones. A medida que vayamos consiguiendo esas coloraciones, la Orden de la Ermita de la Campiñuela dará ese conocimiento como verdadero y podréis hacerlo porque es la misma forma de operar que hacemos aquí como la que podéis hacer en vuestras casas. Por lo tanto, eso al ser conocimiento verdadero os va a causar un despertar espiritual. No a lo mejor lo suficiente como para, pues para eso, para romper con el ciclo de la rueda de la vida, porque para eso tendríamos que tener la piedra filosofal y actualmente no la tenemos, pero sí te vamos a invitar a que nos sigas viendo si te gusta lo que vas a ver, porque lo tendrás con todo lujo de detalle y más en nuestro canal. Y no solo eso, sino que además vamos a explicar dónde nos hemos quedado y vamos a intentar llegar a la piedra filosofal. Porque yo que sé, todavía no tengo ni los 40 y tiempo tenemos, señores. Ya hemos rescatado muchísima información en muy poco tiempo. Y yo lo único que quiero saber es si, por eso, si mi yo del futuro le vais bien o le vais mal. Solo eso, para daros mitología. ¿Cómo cortaría usted esta torta? En 8 partes, con solo 3 cortes. Si no logro obtener los 8 pedazos, no se preocupe. La mayoría de las personas no lo hacen. Y esto porque piensa solo en 2 dimensiones, lo cual sea un patrón mental. Pero si usted rompe el patrón, nuevas ideas llegarán a su cabeza. ¿Qué haces, tío? Te dejo aquí un vídeo que si no pongo forma de comunicarme. Cuando se pueda, que un abrazo muy grande, muy fuerte, tío, que no te olvides nunca de comer bien, de ejercicio y de dormir, ¿vale? Acuérdate siempre, mucha fuerza. Venga, amigo, hasta ahora. Tío, a mí me está costando un montón dormir en la casa. Llevo a los niños a las 9 al campamento, los recojo a las 2, pero yo no me quedo dormido hasta la 1 o por ahí. O hasta las 12:30. No sé por qué me cuesta un montonazo. Bueno, no sé por qué, porque estoy en el final de la tesis del árbol de la vida y me bombardea la cabeza a cosas y me cuesta dormir hasta que no las dejo escritas. Hoy, por ejemplo, también llevaba unas cuantas información y hasta que no lo escriba mi cabeza no descansa, tío. Entonces es un coñazo. Nada más que descanso en el trabajo, por eso me cuesta tanto hablar contigo, Sancho, ¿sabes? Y por eso, porque es que me quedo dormido. Nada más descanso en el trabajo, pues me quedo dormido. Y como no me puedo quedar dormido porque es temporada alta, pues entonces me pongo despertadores cada 15 minutos y todo esto de rollo, pero...
Campiñuelos, prepararse porque en la clase de hoy me he sentado en mi trono porque voy a dar una cátedra. ¿Vale o no? No sé si se me dará bien, no sé si se me dará mal, ya me lo decís vosotros en los comentarios. A ver, hablar de alquimia es muy complicado y hablar para que lo entendáis y aprendáis de ella es más complicado todavía. Creo que estoy a la altura porque desde siempre he estado tocando la educación. Cuando salí de la carrera siendo profesor de educación primaria en especialidad música, estuve dando clases de infantil porque también me permitía, tenía el título de la diócesis de Málaga para dar clases de religión a niños de primaria y a niños de infantil, pero aparte de eso también trabajaba con niños de 3 años a 6, incluso 8, en talleres de teatro que hacía en distintos colegios y también pues daba clases como profesor de inglés solo en infantil, porque mi inglés tampoco es que vaya muy bien, pero para niños de infantil va estupendamente y para comunicarme también. Después estuve trabajando como profesor de primaria, dando clases de acompañamiento escolar contratado por los colegios públicos. Y ya después he dado clases a adultos de todo rango de edad porque soy profesor de seguridad privada. Entonces, tanto dando distintos cursos específicos como las modalidades de vigilante y escolta, las daba yo. Entonces, en educación he tocado todas las ramas y creo que voy a estar a la altura, no lo sé. Para ello, porque esto estamos hablando del razonamiento exotérico. Para hablar del razonamiento esotérico, habéis visto mi avance en el canal, aparte de los títulos también, que yo digo que los títulos no le hagáis mucho caso porque son todos privatizados, de nada sirve que te digo que tengo un doctorado en astrología o un máster en parapsicología o otro máster en esoterismo, eso da igual. Pero quiero que veáis la forma de trabajo. Entonces siempre va a ser mediante las artes liberales. Ya le hemos tocado en canciones, ya le hemos tocado en imágenes, y ahora, o sea, en dibujos, y ahora la vamos a trabajar en imágenes. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a explicar la alquimia a partir de este libro que yo he hecho y que voy a dejar puesto para el que quiera seguir la clase con sus apuntes. Para ello debería descargarse el enlace que dejo en la descripción del vídeo, si me lo pedís como siempre, que sale de una plataforma Drixbox que tiene todos los apuntes de PDF que hemos rescatado de los clásicos de alquimia, los más importantes, y vais a encontrar una carpeta en concreto donde está metido esto, la tesina. Pero yo cuando hablo de tesina en los vídeos me refiero a la esotérica, la que nosotros hicimos en el canal que duraba 6 horas y pico. Pero realmente una tesina de verdad avalada por doctores de la Universidad de Ávila, ¿vale? De la Universidad de Ávila, que testifican pues hasta donde yo he llegado en los procesos de laboratorio de la piedra filosofal y tiene un excelente marco teórico para que tengáis otro apoyo de lo que viene siendo propios y sacados de la cabaña del druida. Y aparte también en esa misma carpeta os vamos a dejar el Mutus Liber para que podáis seguir esta clase. El Mutus Liber, vamos a sacar muchas imágenes de ese libro, entonces... A ver, el enlace que os voy a dar os lleva a estas dos carpetas. La tesis de la cabaña del druida, que es de la que estamos hablando ahora, y destripando textos clásicos de alquimia que les voy a dar ahora mismo para que veáis que tenéis, pues, mira, el Cosmopolita, el libro de la figura jeroglífica de Flamer, Filateo, el Kybalión, la tabla esmeralda, los libros más importantes que hemos visto que estaban en PDF para vuestro despertar espiritual, ahí lo tenéis todo. Y si le damos a la tesis de la cabaña del druida, como hemos dicho, tenemos la tesina que yo hice para la facultad, ¿vale o no? Lo que pasa es que en vez de poner mi nombre, como la subí hace tiempo, cuando quería ser anónimo, pues la quité, bueno, no lo voy a abrir, el Mutus Liber y la copia de la tesis del libro, que es lo que voy a enseñar a continuación, que vamos viendo, por si la queréis siguiendo conmigo, y ya está. Deciros que, aunque tengáis el enlace, hasta que yo no os dé permiso, porque me tiene que llegar un enlace a mí de confirmación, hasta que yo no le dé al OK, no lo vaya a poder ver. Entonces seguramente eso no lo tengáis de la noche a la mañana, porque yo tampoco me meto en el móvil todos los días, ¿vale? Pero sí en un corto periodo de tiempo donde tendréis toda la información necesaria. Para que tengáis todos los materiales perfectos y no os perdáis en esta cátedra que voy a impartir a partir de ahora. Así que vamos al lío. Lo primero que voy a ver, porque muchas veces pongo el de este aquí, pero sale como al revés la imagen. Y necesito que vosotros la veáis bien. Bien. No, lo que voy a hacer para asegurarme es que lo voy a coger. Lo estoy cogiendo con la mano, ¿vale? Y vamos a empezar a relacionar todos los conceptos que hemos visto, ¿vale? Tenemos por
puesto punto 1, fuerza energética de la Tierra que referente a la luz que recibe, ¿vale o no? Es decir, tenemos un sistema solar y ese sistema solar hace, ¿no? O el movimiento universal que va alterando todos los planetas y se va moviendo alrededor de nuestro sistema solar, hace que tú en este planeta Tierra, si ponemos etiqueta a lo que viene siendo el tiempo y la llamamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, tú sufras 3 cambios importantes. Vamos a relacionarlo con los elementales porque para un alquimista es mucho más fácil. Esos 3 cambios pueden ser octubre, noviembre, diciembre, enero, que hemos puesto Neptuno, que sería relacionado como el frío, lo oscuro, ¿no? Todavía no entra la explosión. Después vendría febrero, marzo, abril, mayo, que son los meses primaverales, el resurgir de la primavera, ¿no? Que le llaman. Entonces renace del letargo, ¿sabes? Te digo, de una oscuridad nace algo. Y después lo lleva hasta una llama, un spirit, ¿no? Un fuego, que por eso lo hemos relacionado con Apolo, porque es el dios del sol, es decir, que va a intensificar esto de tal forma que le haga la polaridad contraria. Es decir, si aquí había frío, aquí va a haber mucho calor. Si aquí había humedad, aquí va a haber mucha sequedad, ¿vale? Ya rompe con lo establecido y hace algo que es totalmente lo contrario, pero sin embargo lo mismo porque sale de esto. Y estos 3 conceptos es súper importante porque esto va a ser Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, ¿vale o no? Y va a ser el famoso triángulo que vemos invertido, que es como Dios comunicándose con el hombre, ya sabéis todos los conceptos que hay ahí. ¿Por qué digo esto? Porque de aquí, fijarse que esto está relacionado con las horas de luz que recibimos. Para coger otra orientación distinta, tenemos los signos del zodíaco. Es decir, cuando ciertas estrellas en determinadas épocas del año, porque así lo hemos establecido, van a tener más influencia en unas en otras. Y entonces tenemos Acuarios, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio. Pero es que sin embargo, cada uno, que ya lo daremos con posterioridad, tiene una serie de virtudes y cualidades. ¿Y qué es lo que va moviéndolo si es todo lo mismo? Según los elementales. Es decir, vemos cómo rigurosamente hay una conexión entre uno y otro. Es decir, si aquí tengo, esto lo he puesto así, ¿no? Pero si tengo aire, agua, fuego y tierra, va a seguir ese orden. Géminis va a ser aire, Cáncer va a ser agua, fuego y tierra, y aire y agua y fuego y tierra. Es un orden universal que hace que de los 3, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nazca la Santa Cruz. ¿Vale o no? Es decir, la interacción de los 4 elementos rigiendo según la luz que recibe el planeta Tierra, porque esto es en el planeta Tierra, esto se da en el planeta Tierra. Si tú te vas a otro planeta, seguramente no lo podemos dividir en frío, calor y esto, porque a lo mejor no tenemos esta ni esta y solo tenemos frío, o lo contrario, pero para que haya vida se necesita la trilogía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo tenemos. Vamos a seguir investigando qué es lo que está pasando aquí. Pues ahora nos iríamos a los planetas ordenados por la creación. Aquí están ordenados por su situación en el espacio, la actual. Y aquí están ordenados por cómo fueron creados. Que si nos metemos en lo que viene siendo los libros, nos dicen que ninguno puede haber sido creado antes que el Sol. ¿Vale o no? Como mucho, casi que de forma conjunta, pero no antes. Entonces el Sol el primero. Después vemos Saturno y Júpiter, conocidos como los gigantes gaseosos. Después tenemos que después de esto nacen Neptuno y Urano. Cuando lo pongo en la misma línea es que nacen casi a la vez. Y a partir de Neptuno y Urano rompe el esquema de 2, 2 y se forman aquí 4 por la cara. Y ya la Luna, que es el último. Pero sin embargo, vemos una cosa, vemos que aquí hay un esquema que se repite 2, 2 y pasa 4, es decir, que esto es una energía, llámalo negativo o llámalo positivo, como tú quieras, y esto es otra energía, ¿vale? Y que esta energía se forma por los que están más próximos al Sol. ¿Vale o no? Entonces, vemos que hay otra relación directa en el orden que se establece, que lo vamos a ver ahora, y el orden por el que nacen. ¿Por qué hay una relación directa? Porque el Sol es el primero. Lo tengo dividido igual, fíjate, rosa, rojo, azul, morado, verde, igual aquí, para que sea menos lioso. Entonces tenemos que el Sol es el primero, ¿vale o no? Que Mercurio, Venus y Tierra y Marte son creados, pero están en el mismo orden, más o menos, cerca unos de otras. Y por supuesto que la Luna viene después, la Luna pegadito a la Tierra, que la Tierra está pegadito a estos de aquí. Pues más o menos se respeta el orden, pero a la inversa. No están estos los primeros. Estos están aquí, pero del mismo orden, fijarse. Los primeros fueron Saturno y Júpiter, ¿no? Pues precedente al Sol. Los que vienen después, quitando los que ya hemos dicho, es Saturno, Júpiter, y los últimos, Urano y Neptuno. Así, por ese orden, ¿vale? Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno. Entonces, partiendo de que está a la inversa, es exactamente lo mismo. ¿Vale o no? A ver, aquí tengo puesto que si del primero y el segundo nos sale positivo y negativo, me refiero a esto, una energía positiva, o sea, una energía distinta a esta de aquí, porque se crean 4 y aquí se van creando 2 y 2, y 2 distintas del Sol y la Luna.
¿vale o no? Y después tenemos aquí que, es que lo estoy leyendo desde el móvil, la energía no es igual en otros planetas, pero sí tiene la misma estructura, porque no reciben las mismas horas de luz. Hombre, yo creo que es obvio, ¿vale o no? Eso no hace falta ni explicarlo. Entonces, ahora tenemos que esto es muy importante, algo que se llama cábala, que ya lo hemos hablado. Y la cábala en sí muestra un orden de los planetas, ¿vale? Y lo ordena así. Dice que Neptuno es el primero, y ya vemos que no corresponde con el orden que debería, pero sin embargo, sí se le parece, porque Neptuno, Urano, aquí se lo invierten, Saturno, Júpiter, pero tenemos Saturno, Júpiter, lo estoy poniendo todo con los mismos colores, para que vosotros lo vayáis de la coloración de cómo fueron creados, y estoy poniendo la misma, por eso coincide azul, azul, pero para que veáis que es la misma estructura, pero como que lo voltea, ¿vale o no? Y aquí tenemos el orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí lo único que vemos de diferencia también es que la Luna va antes que la Tierra, cuando sabemos que la Tierra fue creada antes que la Luna, ¿vale o no? Pero sí que es verdad que, exceptuando estos matices, pues tiene un orden bastante lógico. Bueno, casi se puede decir que hasta aquí respeta una misma estructura que desconocemos, pero también os tengo que decir algo, que es que estamos hablando de en el sistema solar, ¿vale o no? No en la Tierra. Esto que hemos hablado pertenece a cómo vemos los cambios de luz y el movimiento universal en la Tierra. Aquí estamos hablando de forma genérica, ¿vale o no? Y aquí también lo estamos hablando de forma genérica. Lo digo porque se puede estudiar también desde la Tierra, que lo vamos a hacer a continuación. Simplemente quería decir que me parece importante estudiar también, porque tiene algunos matices, el árbol de la vida que propone el Babalao, el santero Babalao, y que yo ya he mostrado en imágenes. ¿Por qué? Porque separa como tres, ¿vale? Tres cruces, ¿no? Y lo hace mediante elementos, si lo miramos la comparativa, que te invitan a que pienses que esto es aire, esto es fuego y esto es agua. Y que como que en Malú, que el planeta Tierra, se juntan todos. Y tenemos cosas curiosas como que viene en su horóscopo, que no sé por qué, cuando tiene que hablar de forma genérica, coincide un poquito con esto. Es decir, de Keter a Chocmán es Capricornio. Si yo me voy a Capricornio, en el siguiente tendría que ser Acuario. Y vemos que el siguiente nos habla de Chocmán a Bijal, que no pone nada, pero de Bijal a Chese pone Piscis. Claro, si aquí no tenemos nada, aquí es donde no teníamos nada, y en el siguiente pone Piscis, vemos que de cierta forma hay una concordancia, ¿vale o no? Después, cuando pasamos de aquí, de la estructura de 2 a la estructura de 8, pierde la concordancia totalmente, porque ya lo he investigado. Entonces, no nos queda otra que estudiar esto de una forma universal, que es lo que estamos haciendo para saber cómo podemos ir avanzando, ¿no? Y entonces, aquí por ejemplo nos dicen, gracias a que faltan las esferas de Chis y Nechá, que es la que yo he dicho, se respeta el orden de la creación hasta donde yo os había dicho también, ¿no? Pero lo importante es que los planetas se relacionan, porque así no le he enseñado la cábala y no le he enseñado siempre, con dioses griegos, ¿vale o no? Entonces podemos sacar que según los dioses griegos, aquí andaría Poseidón, aquí andaría Caelus, aquí Saturno, Zeus, Ares, Apolo, Afrodita, Hermes, Diana, que es donde estaría la Luna, y la Tierra, ¿vale o no? Y esto no coincide con lo que tenemos en el planeta Tierra, porque la estructura que tenemos en el planeta Tierra, o sea, espérate, antes de hablar de eso, fijarse, esta es la creación, fijarse la órbita que va produciendo los planetas creados, y aquí en la Tierra se hace otra órbita. ¿Por qué hemos hablado de el cambio de planeta a dioses griegos? Porque así es como nos lo invitan en las láminas del Mutus Liber, como os pongo a continuación, que vemos los dioses griegos y vemos que hay un sol moviendo una energía positiva, hay una luna moviendo una energía negativa, vemos que es el mismo patrón de la creación, el mismo patrón más o menos que nos invitan, ¿vale? De hecho, esto se parece más a una estructura de la Tierra, porque te dice, en la Tierra lo alimenta el Sol y la Luna, regida por Neptuno. Pues si vemos en la lámina, tenemos a Urano, que bueno, Urano y Neptuno fueron creados a la vez, pues puede ser una influencia más o menos parecida, que se alimentan de el Sol y la Luna. Y tenemos a Afrodita. ¿Por qué sabemos que...? No tengo la lámina delante, pero me la sé de memoria. ¿Por qué sabemos que es Afrodita? Mentira.
Sí, ¿por qué sabemos que es Afrodita? Porque tiene el pavo real. ¿Y el pavo real qué es lo que significa? Pues significa la fertilidad, porque es cuando la abre, está preparado para reproducirse. Y va marcando una especie de gaviotas en el aire. Esa gaviota que es unos puntos blancos, esos puntos blancos volátiles que son los orbes que tanto hemos hablado. Y lo pescan, ¿no? ¿Pero dónde lo pescan? Lo pescan, que por eso Poseidón sale central, pero Poseidón dentro de Gea. Dentro de Gea, gracias a una influencia de Venus, ¿no? Y dentro del planeta Tierra, de Gea, hay que coger un agua que tiene unas sales, ¿vale? Y entonces te lo marcan así, como diciendo, esto es lo que hay que hacer. Aquí es cuando hace la creación ¡pam! Entonces, pero esta estructura no es la que rige la Tierra entera. En esta lámina en concreto solo nos están hablando del régimen de Venus, ¿vale o no? Que es donde aparece esa reproducción, que es donde, gracias a la influencia de Urano, Afrodita despierta la primavera y ya podemos recoger ese agua que marca Afrodita con esa esencia gracias a atraparla, por eso sale la red, en una leche de sirena. La leche de sirena ya sabéis que contenía altas propiedades curativas, una leche mágica que es la que coge, que no es más que los orbes que hemos analizado se quedan atrapados en el rocío y obtenemos eso. Y esa lámina es eso, ese es el movimiento que rige Afrodita, que rige Venus, ¿no? Pero como quiere obtener las sales, en el Mutus Liber va a aparecer con una gotita de Poseidón porque es el fin en sí mismo. Y entonces ese régimen se bautiza como régimen de Poseidón, ¿vale o no? Pero tendríamos una pequeña cosa de todo lo que hay que hacer metido aquí en un régimen, ¿vale o no? Y todo esto es lo que voy a hablar de esta página. A ver, me falta algo. Se respeta este orden relativamente. No comienza por Neptuno, pero respeta el orden de creación A2. Ah, vale, esto es lo que de esto ya lo hemos hablado. De la fuerza positiva y negativa, del Sol y de la Luna, esto ya está hablado todo. Pero voy a cortar el vídeo, porque si no, no tengo huevo a pasarlo al ordenador luego. Y ahora tenemos una cosa curiosa, ¿vale o no? Que hay una relación, que la vamos a ver ahora, de la cábala con los planetas, ¿vale o no? Para empezar, Neptuno, Urano y Saturno, que si os fijáis, marcan como una estructura que es la misma en plan de 2 y 1, 1 y 2, pero siempre hay algo diferente, menos la Tierra, que la ponen aparte, como si fuera lo más bajo. La Tierra se denomina también en esos niveles de conciencia Asiyah, que se representa con el mundo físico, supervivencia, obligaciones y trabajo. Después tenemos Yesirá, que es el plano de formación etérico, ¿vale? La lucha de sentimiento y emoción, que se forja la personalidad. Después tenemos Briach, ¿vale? Que están metidos en Marte, Sol y Júpiter, que habla del astral, sentimiento de ética y moral, el impulso del corazón, ¿no? Donde se construye el yo interior. Por eso Marte, ¿no? Ares, cómo va con su lucha inculcándolo. Después tenemos Neptuno, Saturno y Urano, que es el de Asilut, que son sentimientos felices, de muestra de reconocimiento de sus raíces más profundas, familia, nacimiento, lugares, etcétera, donde reconoce. ¿Por qué? Porque tiene la mente aquí, porque esto van así, igual que la Tierra, donde te reproduce, son los más bajos. Y entonces, pues habría que ver que, como ya he dicho, esto ya lo hemos hablado, que esto es la Tierra, perdona, habríamos que ver ahora que en la cábala me duele el cuello ya, en la cábala pasa una cosa, ¿no? Que es que lo dividen cada uno por una serie de atributos que le ponen, ¿vale? A los distintos, a sus distintas raíces. Entonces, por ejemplo, en el primer mundo tenemos voluntad de creación, clarividencia, amor universal, y lo que me llama la atención es que nos lo dividen, y esto es universalmente en casi todos los libros, que por eso nos fiamos más, tanto en el del Babalao como los que no son en el Babalao, en distintos horóscopos. Y resulta que esos horóscopos tienen relación con ese signo del zodiaco, perdona, es decir, por ejemplo, Piscis, ¿qué es? Pues aquí he vuelto a poner lo mismo con la del horóscopo. Piscis, pues aquí tenemos voluntad de creación, aquí tiene que salir creatividad, lo primero que sale. Piscis son atributos de creatividad, expansión artística, sensibilidad, etcétera. Igual que cuando hablamos, por ejemplo, que Marte mira, pone aquí fuerza y justicia, ¿vale o no? Signo, Aries. Y signo Aries, ¿cuál va a ser? El del fuego, si es que está cantado, ¿sabes? Por eso es muy importante ponerlo todo así. Y entonces, en el símbolo de Aries, ¿qué nos va a dar? Impulso, agresivo, pasión, energía, todo lo que está relacionado con Aries. Aries. Por eso, quiero dejar esto. Otra cosa es que entendáis mi letra o no, ¿vale o no? Porque la verdad es que tengo una letra de zurdo, disléxico, porque soy zurdo y disléxico, que no puedo con ella. Por eso yo la título así lo he conseguido gracias a que casi todo hoy en día se hace por exámenes tipo T, y de ahí me he librado. Pero bueno, a lo que yo voy con esto es que quiero que relacionéis todo esto con esa influencia, porque nos van a decir que hay un mundo, ¿no? Esto os lo estoy ordenando como era la creación. Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, Sol, Marte, Venus, Mercurio, Luna y Tierra, ¿vale? Como lo tenemos ahí en la cábala. Y nos lo separa por Asilut, Briah, Yesirá y Asiyah, ¿vale o no? Y esto
lo podemos relacionar con que Asiyat es la Tierra, entonces lo ponemos aparte, por lo tanto Yesirat son estos de aquí, el Sol lo tenemos aquí, ¿vale? Y así lo divisamos de forma que queremos conectar el Padre, Hijo y el Espíritu Santo con estas distintas realidades que ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿vale o no? Porque ya hemos dicho que están relacionados el cuerpo humano con las relaciones planetarias de cómo fueron creados, con distintos mundos paralelos que también están relacionados con los horóscopos de cada uno, porque le dan ciertas atribuciones que son exactamente las mismas. Y resulta que la Biblia era un lenguaje en el que te podías encontrar esto, o si no tenían otro mensaje para los que no llegaran aquí, que te diría, que parecía que era un dios dictador, ¿no? Porque te decía, no matarás, no serás infiel, etcétera, ¿no? ¿Qué eran? Eran 10 mandamientos. ¿Y qué tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 10 formas de comportarse ante determinadas situaciones diferentes. Lo que están haciendo ellos es, chicos, si no entiendes lo que hay dentro de ti, te lo vamos a manifestar un poco para que dentro de lo que sea, ¿vale? Dentro de ese movimiento universal que cíclicamente tendemos a repetir lo mismo, que no caigas en bajas vibraciones para después tenerlas que subir. Me preocupa un poquito en tu reencarnación o en que sufras lo menos posible en un futuro, y te doy unas normas para que aguantes más, como la de no comer cerdo. Lo de no comer cerdo porque se dieron cuenta que tenían más enfermedades que el cordero, pero es una forma de sanar. Hoy en día es una tontería. Entonces, pues los 10 mandamientos igual. No es que tengas que seguir esto para una voluntad rígida, pero si realmente tú quieres hacer la piedra filosofal y tienes que formarte por una ética y una especie de cosas que tú tienes que determinar si está bien o está mal y qué relación tiene con todo lo hecho astrológico y comprender tu entorno, pues de cierta forma te van a ayudar sacándote cosas de las distintas atribuciones y diciendo o obligándote a que tú lo hagas. Dicho todo esto, ¿por qué he sacado toda esta relación? Porque entonces quiero seguir con esta relación de Piscis, o sea, los signos de los horóscopos resulta que tienen, fuera de que también están relacionados con esto, también tienen una relación con los dioses griegos. De tal forma que Poseidón, que es el rey de las aguas, si tú te vas a Piscis, te va a decir que es un símbolo de agua. Y por lo tanto tiene creatividad, ¿sabes? Sensibilidad, intuición, porque está muy relacionado, pues, con todas las cosas que ya os digo, de la frecuencia de Poseidón, ¿vale o no? Y si nos vamos con cada uno, nos daríamos cuenta de lo mismo. O sea, no hay que ser un hacha de Aries, fuego, etcétera. Entonces hay una relación directa entre esto, los planetas y ¿cómo se llaman? Esto sería como lo mismo que los planetas, pero como lo llaman en la cábala, ¿vale? Lo llaman Keter, Kodman, Binah, Shet, ¿vale? De esto ya hemos hablado anteriormente, ¿vale o no? Pero vemos que están gobernados por 3 fuerzas, ¿no? Que yo la llamé Neptuno, Apolo o Venus, o que pueden ser distintas realidades, sin contar, evidentemente no estamos contando aquí a Asiyat, que es la Tierra en sí misma, ¿no? Pero vemos cómo van los demás. Mierda, esto es que estoy sudando. Me cago en la mar. Pues nada, quería que vierais esa relación y cómo está. ¿Por qué hago esta relación? Porque es cuando está la cruz. Los elementos juegan de tal forma, igual que aquí, los elementos juegan de tal forma, por eso hasta que no hay una cruz no se repite. O sea, no va a haber otra vez el elemento aire hasta que haga la cruz, que es aire, agua, fuego, tierra. No lo va a haber antes, porque necesita darse esa cruz. Para mí, es que tú comprendas esto es fundamental, ¿vale o no? Y nos dicen, aquí vemos otra relación directa, que además está bien, ¿no? De cómo, de Keter. Esto es el orden por el que nos dice la cábala que la comparo con una serpiente para que veáis el zigzag que hace y para que veáis que según la alquimia, estas 2 serpientes necesarias para llenarse de gloria. Estos son láminas de alquimia, ¿vale? Para poder llegar al despertar. Y lo hacen con influencia de sol y luna. Y vemos que aquí hay sol, luna, hay un agua, hay un fuego. Y que si nos vemos aquí, pues tenemos el sol y la luna, hay un agua y hay un fuego. Es exactamente lo mismo. Es decir, que esto está relacionado con esto. Y aquí, esto es una prueba, que no lo hablé antes, esto es una prueba de que esta estructura sería así. Esto hace una cruz, ¿por qué? Porque llega hasta aquí, ¿no? Y fijarse, Urano, que gobierna, después viene Sol y Luna, que lo tenemos aquí, Sol y Luna, ¿vale? Que hacen su propia frecuencia positivo o negativo. Y este sigue aquí porque nos da Afrodita, Gea y Poseidón. Y tenemos positivo, negativo. Si queremos hablar en el lenguaje de la cábala y hacerlo así, lo estamos poniendo así y estamos viendo claramente que nos sale esa cruz, que no tiene que salir en todo, ¿vale o no? Ahora, no quiero mancharlo mucho porque todavía no lo he escaneado, y yo lo tengo que escanear y yo lo tengo que hacer. Ahora, ¿hemos visto toda la relación con esto? Sí, pero es que ahora vamos a seguir, ¿vale? Aquí el Padre, el Hijo y Espíritu Santo que le hemos hablado. Bien, y ahora vamos a hablar en sí. Lo voy a parar otra vez. Bueno, señores, para no mancharlo y que lo podáis tener vosotros, he decidido sacar el atril
aunque me la esté jugando a que vosotros aquí en pantalla no lo veáis, pero os lo voy leyendo, ¿vale o no? Antes habíamos hablado de la serpiente que cruza el árbol de la vida. Este es el árbol de la vida de la cábala, ¿vale o no? Con sus relaciones, no explica antes lo que significa cada uno. Keter significa corona, porque justo en la cabeza, en la coronilla, donde se abre nuestra glándula pineal. Y después tenemos inteligencia, sabiduría, que es lo que reina esta. Con inteligencia, sabiduría, abrimos nuestra glándula pineal. Rigor, que es lo de Ares. Misericordia, belleza, gloria, victoria, fundamento. Y este que es el reino de la tierra. Pero para que veáis que en todos, exactamente en todos, coinciden con lo que habíamos dicho. Es decir, este era Ares, pues te va a salir rigor, ¿vale o no? Porque es luchador, es peleador. Pero lo bueno es que en su interior vemos este triángulo invertido. Y no deja de llamar la atención que este triángulo sale cuando Dios emana su luz a todo lo que hay, ¿no? Y ese triángulo, que lo podemos encontrar aquí así, con su símbolo pertinente del horóscopo, igual que aquí tenemos el Sol, la Luna, ¿vale? Y el Mercurio, cuando los unimos, ¿vale o no? Porque uno está así al revés y otro está así, pero cuando lo unimos tenemos el tetragramatón, ¿vale o no? Esta energía es fraccionada en mundos inferiores. Por eso vemos el cambio aquí. Esta energía es fraccionada y después sale esto. Pero gracias a esto de aquí surge el resto de cosas, ¿no? que hay, ¿no? Y aquí tenemos que dice, para llegar a Keter se necesita la sabiduría y el intelecto de saber jugar con estas fuerzas para que con la cruz sepamos llegar al tetragramatón, mediante las uniones ordenadas de estas fuerzas zodiacales, que cojamos la proporción exacta de los elementales. ¿Cómo lo vemos eso? Aquí no sé si se apreciará bien, pero quiero que veáis la relación de esto es el planeta Tierra y estas son las horas de luz que recibe. El japonés del 2009 utilizó lámparas ultraluminosas para poder captarlo. El cuerpo humano emite una luz muy débil llamada bioluminiscencia espontánea, que es hasta 1000 veces más tenue que el umbral visual humano, pero completamente real. ¿Pero qué parte de tu cuerpo brilla más? Tu cara, especialmente alrededor de la boca y tus mejillas. Pero es que ahora quiero que veáis esto. Esto es una lámina de alquimia de los distintos vientos que hay. Los distintos vientos forman la cruz, y si pasas de un viento a otro va a dar de una forma más húmeda o de una forma más seca. ¿En serio? Es decir, tenemos otra forma, otro modelo, se sigue viendo en la cámara, tenemos otro modelo de tantear la realidad. Es decir, que si tenemos, fijarse para empezar, que si tú no sigues este orden, no te sale ni de coña. Por eso he puesto enero, porque enero, lo suyo sería cerrarlo en una circunferencia, donde de diciembre vuelve a enero, ¿no? Pero como no podemos, he puesto enero como para decirte que te vuelvas aquí, ¿vale o no? Pero si yo en vez de empezar en febrero, empiezo en julio, por ponerte un ejemplo, o empiezo en marzo, este orden de los planetas ordenados como tienen que ser, de las fuerzas zodiacales puestas aquí, y que me salga tierra, fuego, aire, agua, tierra, fuego, aire, agua, no, perdón, aire, agua, fuego, tierra, o yo que sé como lo he dicho antes. No, perdón, aire, agua, fuego, tierra, aire, agua, fuego, tierra, aire, agua, fuego, tierra. No te va a salir, por mucho que lo intentes. Entonces vemos que dentro de estas tres divisiones que hicimos, vamos a dejar de llamarlo Neptuno, Venus y Apolo. Ahora lo vamos a llamar porque podemos utilizarlo. Así, yo los he llamado frío húmedo negativo. ¿Por qué? Porque después está el calor seco, que es positivo, y después está el templado húmedo. Para que hagáis una idea, en diciembre, en octubre, noviembre, diciembre y enero, ¿qué es lo que tenemos? Un frío húmedo, y que puede haber precipitaciones, puede haber agua, lo que sea, pero no te va a dar calor. Sin embargo, si nos vamos a los meses de Afrodita, que son febrero, marzo, abril, mayo, ¿qué es lo que tienes? Tienes un templado húmedo que a medida que se va acercando a Vulcano, ¿no? Los meses de agosto, de junio, de julio, va siendo más seco. Entonces es un templado húmedo que pasa a ser templado seco justo cuando cambia de Afrodita a Venus, de Afrodita a Apolo. Por tanto, ¿y dónde está el cambio? El cambio está en estos que tengo cogidos. ¿Y cómo lo denomina? Aire. El truco está en el aire. El elemento fundamental y el primero lo tenéis aquí. Y esto da juego a esto y a esto. Por tanto, tenemos frío húmedo, octubre, noviembre, diciembre, enero, que se rige por aire, agua, fuego, tierra, por ese orden. Aire, es decir, que de 3 sacamos 4. Los elementales todos están en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí está metido todo esto. ¿Qué os parece? Aquí está metido Sofía. Lo que hay en el agua, en el aire, en el fuego y la tierra, yo Sofía lo llevo en mi pecho. Entonces, Sofía es lo que está en todas. Es el tetragramatón, ¿vale o no? Está metido ahí en los elementales, está inmerso en los... Es imposible sacarlo, es lo que estamos buscando. Y lo que en alquimia se quiere llegar con esto. Y se le da una influencia de una y una influencia de otra. Sería aire y luz, ¿no? Nos da la misma estructura. Bien. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque aquí te digo
que las 12 fuerzas energéticas que salen, ¿de dónde? De 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Y ahora lo junto ¿con qué? Con sus interacciones de un cambio de elemento a otro. ¿Mediante qué? Mediante frío, calor. No te olvides que está el templado, que es el que gobierna y el que hace que pueda haber una polaridad positiva y una negativa, pero dentro de ello tenemos que el frío se hace con húmedo seco, el templado con húmedo más seco, porque necesita los dos, y el calor con húmedo seco. ¿Vale o no? Es decir, que esto de aquí y esto de aquí, como el templado lleva los dos, se reconocen y dan trilogía, pero porque todos llevan los 4 elementos, y el que no lo lleve, la naturaleza va a tender a llevárselo hacia ahí por pura magnesia, es decir, a hacer el templado, a conseguir el templado. Y todo esto lo sabemos de esta estructura de tetragramatón que estamos hablando, porque, fijarse, tenemos en Asirat, que es el mundo de la Tierra, ¿no?, el horóscopo, es decir, donde nos gobiernan todas estas fuerzas: Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, hasta Sagitario, ¿no? Y eso, fuerza, ¿quién las gobierna? Las gobiernan los elementales, porque el sol y el aire y el agua, etcétera, no dejan de ser esa fuerza, pues nosotros actuamos según horas de luz que recibimos y según la temperatura que hay en el planeta. Entonces, salen de los elementales, que son el aire, el agua, el fuego y la tierra. Y estos elementales tienen magnesia, o pueden funcionar gracias a que tienen una energía térmica, es decir, que dan o frío o calor, que es lo que hace todas las uniones de los distintos sensibilidades y emociones que atribuyen al horóscopo. Y que se puede relacionar con los dioses griegos distintos, que es una forma distinta de decir cómo tú te tienes que sentir en base a lo que está surgiendo, lo que está saliendo de aquí. ¿Vale o no? Así entonces tenemos que este sería el mundo de la Tierra, y aquí en Yesirat os recuerdo que era como el plano etérico. Claro, si sabes jugar con esta energía, aire, agua, fuego y tierra, y las ves como energía, que es lo que son, porque son una energía térmica, como hemos dicho, pues aquí tienes otra distinta forma de ver la realidad. La puedes ver como que todos los días sale el sol y que gira y la tienes aquí, o la puedes ver como que esto es posible. Ya tu conciencia se expande gracias a que tienes el aire, el agua, el fuego y la tierra, y que dentro de eso hay algo que se repite cíclicamente, ¿no?, que es el tetragramatón, que intenta dar estabilidad a estas fuerzas que están luchando y que hacen, por las horas de luz y por todo lo que reciban, que tengan todo esto. Y ahora, ¿por qué es importante darse cuenta de esto? Porque entonces ya nos podríamos meter en Asilut, ¿no?, que es más todavía esotérico. Es decir, que desde el templado tiene el tetragramatón, podemos llegar al fin último que nos quieren hablar estos escritos, que ya lo veremos a continuación. Pero aquí, por ponerlo de ejemplo, si tenemos el tetragramatón, la pregunta del millón es ¿cómo conseguir esas proporciones manipulando dichas energías? Si ya tengo esta energía y sé que funcionan así gracias a los elementales, ¿cómo hago yo para que esto lo convierta en un tetragramatón? Y la alquimia y la cábala, por supuesto, también lo afirman, que podemos sacarlo de textos bíblicos antiguos, todo lo que estoy diciendo súper avalado, que si no ya os dejaré leyenda o lo que sea de dónde lo saco, pero no lo voy a meter ahora, porque esto es más importante. Nos dice que el rocío tiene la proporción perfecta en un aire húmedo, en un clima seco, que permite hacer un agua con unas sales en su interior. Hacer un agua con sales en su interior, ¿vale o no? Estamos trabajando desde una unidad, desde un tetragramatón que está aquí, y nosotros la fragmentamos como en la naturaleza. Somos artistas que tenemos que proceder como si fuéramos el aire, el agua, el fuego y la tierra, como si fuéramos esa energía térmica dándole su frío, seco, húmedo en el preciso momento. O sea, que vayamos manipulando esa energía para hacerla un tetragramatón. ¿Me explico o no? Ese es el juego. Tenemos un molde en el que nos dan todo, y gracias a ese todo nosotros vamos a poder recrear esa figura, porque tenemos los medios, que son los que nos da la naturaleza, y la misma naturaleza fue la que hizo esto. Y hay unas cosas que se llaman vínculos universales, uno de ellos es el rocío, que tienen todos los elementos en uno. Otro podría ser, pero ya lo hablamos en otra ocasión si quieren, la sangre, otro los fluidos corporales, no todo, pero por ejemplo el semen sí sería uno bueno, la menstruación ni os cuento, que tienen propiedades distintas y más beneficiosas que otros elementos que hay en la naturaleza, que en eso no nos vamos a meter. Ahora estamos en el rocío y tenemos esto. Y ahora voy a pasar de página, voy a parar ya aquí, porque si no, esto no va a ser capaz de pasarlo a mi ordenador. Y es que más de 10 minutos no me dejan, estoy colando pecha. Y a la siguiente. Me he olvidado de decir un detalle que tenía aquí que es muy importante. Los distintos niveles de conciencia de la cábala, que era Asilat, Yesma, Briah y Achilú, pues tenemos que, por cada vez que en el planeta Tierra nosotros transformamos la materia en esta energía, o sea, imagínate que estamos hablando del rocío, ¿no?, en esta energía que es la de tetragramatón, o si nosotros estamos trabajando con el rocío y ampliamos las fuerzas de la naturaleza, por cada vez que aplicamos el tetragramatón y conseguimos hacer el tetragramatón,
y la volvemos a repetir, y la volvemos a repetir, y la volvemos a repetir, estamos metiéndonos en distintos niveles de conciencia, ¿vale o no? Y eso es lo que nos dice la Biblia, y eso es lo que nos dice también la Cábala. Porque si lo dice, ¿sabes? Si aparece en los libros del Antiguo Testamento, lo tiene que decir la Cábala, ¿vale? Y esto es lo que nos dice la alquimia, en general. ¿Cómo lo hace? Pues ya nos tendríamos, habíamos faltado algo, distintos planos de realidad hasta llegar a Atzilut. Claro, queremos llegar al primero, a la corona, queremos coronarnos. Esto ya vamos a ver cómo se va a dar. Bien, pues vamos a empezar, porque cuando empezamos fuerte. Yo creo que se ve aquí bastante bien, ¿no? Fijarse esta lámina que tenéis aquí. ¿No es de lo que estábamos hablando? ¿No veis las mismas coincidencias? ¿No ves que si metes este triángulo aquí, ya tiene esto? ¿No ves que esto es una lámina de alquimia que está hablando de fuego, aire, tierra, agua y las distintas fases de la obra? Esto es un negro, blanco, ¿sabes? Aquí es que no lo veo bien, no quiero salir mi cara, que saldrá. Pero bueno, las distintas fases de la obra, que lo tenéis aquí, esto es lo mismo que aquí. Nigredo, citrina, albedo y rubedo, de las que ya hemos hablado con anterioridad. Y los elementos, ¿vale? Tierra, agua, aire. Pues esto lo tenemos aquí y esto lo tenemos aquí. Y esto, que son las distintas fases de la obra, las tenemos aquí. Yo no sé si se ve el cuervo, ni si se ve esto que está blanco, 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 que es lo mismo que las distintas fases de la obra alquímica, nigredo, albedo y rubedo. Pero quiero continuar por aquí, porque todo esto es igual a esto, las distintas esferas o distintos elementos relacionados con los distintos mundos de Atzilut, no sé qué, acordarse que eran 4. Por tanto, esas realidades conviven unas con otras. Igual que hace esto para poder formar el tetragramatón. Y la hemos pillado. Antes no podíamos decir, pues no veo la relación. Ahora veis una relación directa de los elementos con esto y las distintas realidades. Y aquí, en esta lámina de alquimia, te lo vuelvo a repetir, fijarse. La parte de la conciencia, la parte de la Tierra, y fijarse la parte de la Tierra porque está gobernada por lo que te decía, todos los horóscopos, todos los signos, pues tenía el Sol, la Luna, Marte aquí, el otro allá, ¿sabes? Te digo esto, las influencias de la Tierra. Después, cuando tú pases la capa de la Tierra, va a haber el mundo etérico, que era este de aquí. Es decir, no te preocupas por sobrevivir, te preocupas por cosas que ves más y que te van a permitir abrir ese nivel de conciencia si vas con sabiduría e intelecto. Prácticamente la Cábala te está diciendo que tienes que hacer la piedra filosofal si quieres un despertar espiritual. Porque por el mundo espiritual es muy difícil que lo consigas y ellos lo saben por esto. ¿Por qué? Porque todo está manipulado para que tú no lo consigas. Tienes que vivir en una frecuencia como Adán y Eva, que se comunicaban con los animales, que ya habéis visto que es posible porque yo lo he hecho, y es una comunicación intensa con los animales, son como superhéroes en el sentido de que son capaces de ayunar sin que les pase nada. Nosotros nos han infectado desde que hemos nacido para que seamos incapaces de hacer eso. Entonces, solo queda una forma de conseguirlo, que no es desde la espiritualidad, o sea, es desde la espiritualidad, pero dentro de la espiritualidad está lo material y lo más espíritu, ¿no? Pues lo más espíritu no podemos. Pues tenemos algo material que nos ayuda a abrir toda esta conciencia, y lo llaman la unión perfecta de cada uno de los elementos, que está hecho con el sol. Lo llamaban los antiguos piedra solar. Y le daban la misma estructura que el árbol de la vida, fijarse. Estas son las serpientes que se ruedan en el árbol del conocimiento, y ellos siempre lo representan con un rojo, que significa que ha llegado a la piedra, te has coronado, porque es el nivel de la cabeza, te has coronado, has llegado al despertar, porque has juntado la energía positiva con la negativa. Hay un rojo ahí y hay un blanco, ¿lo veis o no? Y las distintas fases de la obra. El nigredo, empezamos por la tierra, el nigredo lo más bajo, y vamos subiendo. ¿Cómo lo conseguimos? Mediante el sol y mediante la luna. Y algo que es volátil, porque son puras energías, se manifiesta en una piedra material que no tiene alas y que la podemos coger y que está dominada por el hombre. Fijarse cómo esta lámina alquimia nos da el tetragramatón y nos hace uniones del mercurio, o sea, lo que viene siendo los planetas, cómo marca el tetragramatón y cómo nosotros lo relacionamos directamente con los procesos que hay que hacer para hacer la piedra filosofal. Si no te ha quedado todavía claro, aquí tiene una lámina de alquimia de cómo elaborar la piedra filosofal, donde tiene distintas esferas marcando las distintas realidades de ahí, sale un árbol como si fuera el árbol de la vida, y que este conocimiento lo vas a conseguir gracias a trabajar con el sol, porque un círculo dentro de otro círculo es un sol. Y fíjate cómo tiene la cruz de Cristo, porque está dominado por los vientos, los aires, el húmedo, el seco, el frío, el calor. Y por si te quedaba todavía alguna duda de que esto no pudiera ser un árbol, aquí tienes otra lámina donde no sé si se verá en la cámara, pero claramente tienes un árbol que creo que pone aquí árbol de la vida o árbol de eterno o lo que sea, ya lo veréis en la lámina que os dejo siempre a continuación. Tiene las letras en hebreo, porque en Cábala cada letra de hebreo pertenece a una estructura. Y aquí tienes todos los símbolos zodiacales y cómo le va dando la luz o cómo va influyendo la luz junto con los vientos. Y fíjate que ya no hay nada más. O sea, en plan de la luz y ese viento, pues evidentemente saldrá un agua, ¿no? Pero y una tierra, por eso está aquí, al final lo tienes todo. Fijarse cómo divide un círculo, otro círculo, otro círculo, es la misma mierda, un círculo, otro círculo, otro círculo, la misma mierda, un círculo, otro círculo, otro círculo. ¿Queréis que sigamos? Porque podemos seguir. Mira, aquí tenemos otro árbol de la vida. Aquí sale, pues, Mercurio por un lado, Marte, este supongo que será Afrodita, ¿vale? Y nos lo va separando aquí con el Sol y la Luna. ¿Y qué va haciendo? Un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo. ¿Y esto qué es? ¿Os estáis dando cuenta? Estáis despertando y tenéis otra que no sé si se verá bien, pero aquí se ve un cuervo negro.
Y aquí se ve uno negro y uno blanco. Del nigredo va a cambiar, son las distintas fases de la obra. ¿Y cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El mundo se creó en 7 días. ¿Casualidades o no? No. Y más si contáis con que en las láminas del Mutu Libre, que lo veremos a continuación, cada 7 láminas hay un cambio de procedimiento. Y ahora, por ejemplo, aquí hablábamos del rey que se corona. Fijarse hasta qué punto se corona, y aquí relacionan al rey coronado con el árbol del conocimiento y todas estas letras encima en hebreo de cómo hay que proceder. Y por último, esto lo he querido relacionar con las distintas, esto es lo mismo que estos, los distintos procesos que se hacen en la piedra filosofal que están dentro del universo del vaso de Hermes, porque este es Hermes Trismegisto. Otra diapositiva que tenéis ahí. Entonces voy, una vez dicho y aclarado todo esto, voy a parar el vídeo y voy a explicar la siguiente página. Esta imagen. ¿Por qué he sacado imágenes de piedra? Porque en alquimia, para preservar este conocimiento, y digan, vale, si de alguna forma merman las oportunidades de llegar con un viaje espiritual, por lo menos que desde la materia, desde la naturaleza, desde el entendimiento natural, tú seas capaz de recrear la naturaleza en materia, te va a dar la oportunidad de materializarla. Y si la consumes en tu alma, recibes esa conciencia. Es decir, en vez de desde el espíritu llegamos inconscientemente, porque no hemos hecho la parte material, tenemos la información, pues vamos a trabajar desde el inconsciente. Es decir, el espíritu lo dejamos dormido y la materia despierta, en vez de que el espíritu esté despierto y la materia dormida. En el momento que ingieres o que metas o que penetres el alma en ese conocimiento, podrías tener el despertar espiritual. ¿Por qué lo represento con estas figuras que podemos encontrar en catedrales y monumentos? Porque dijeron, vale, espiritualmente puede que los mermen, pero si desde un espíritu que quiere aprender y quiere llegar a ese conocimiento, vamos a dejar que pueda hacerlo desde un plano material. ¿Cómo lo hacemos? Como no te podemos escribir todo eso, porque entonces nos censurarían por todos lados, y te hago dibujos. Y entonces, aquí tenéis, por ejemplo, esto que es el sol y la luna. Volátil, fijo, porque está en un león. No recuerda a cómo lo hacían los antiguos egipcios, mediante animales, representan simbología y animales buscados a conciencia. El león se parece al sol, ¿no? Por el pelaje que tiene, y en el centro tiene la cara. Aquí vemos una salamandra ardiendo. Y además, sal de amandra, sal. Igual que Salomón, la sal de Amón. Resulta que el rocío tiene amonio, para el que no lo sepa. Son animales buscados. Aquí tenemos la misma salamandra, tenemos el sol y la luna, pero fíjese que no tiene alas. Y aquí sí tiene una pequeña ala, por lo tanto sabemos que esto es volátil. Es decir, que esto es lo que viene de lo que nos da Urano, gracias a tener al germen de Afrodita, esa chispa divina. Y aquí, con el agua del rocío, hemos sacado unas sales, ¿no? Entonces, como que ha fijado la materia. Una es volátil y otra es fija. Esto nos permite ver en la lámina de alquimia, para el que la entienda, que, por ejemplo, aquí están en un proceso justo anterior que este de aquí, que es el posterior. ¿Por qué? Porque van a trabajar con el fuego, es decir, van a destilar para sacar una tierra. Van a trabajar con un elemento para sacarle el otro elemento, porque pretenden hacer ese tetagramatón. Si nos vamos para este lado, veremos que en esta lámina nos dice lo mismo que lo que nos decía aquí, que esta era la lámina de Urano, Afrodita, Gea, que ya explicamos, ¿vale o no? Además salen los dos alquimistas recogiendo rocío, y os recuerdo que Aries y Tauro son los grandes muros por lo que se divide y sale así en el templo de Salomón, que es de Aries y de Tauro. Es decir, te está invitando todo el rato a que en esos meses tengas que recolectar rocío, que es cuando el clima está perfecto para que tú cojas un vínculo universal que tenga el tetragramatón. No sé si me queda explícito. Y esta lámina, por lo tanto, nos dice, mira, el sol y la luna, Afrodita está aquí, Urano está arriba, nos dice lo mismo que esto. Más nos dice procesos de qué es lo que quiere hacer. En este caso quiere hacer una putrefacción, porque tiene el negro. Lo vemos más claro en láminas de alquimia, como por ejemplo aquí, ¿no? Que sale Poseidón encerrado, el rey de las sales, el rey de los mares, está encerrado y tiene a su pareja el sol y la luna, con un agua del sol y con un agua de la luna, y agua porque tiene esto los alquimistas trabajo para hacer un fuego donde cojan unas sales. Y esto lo sabemos porque en esas nubes que se hacen agua, en esas nubes hay... Siempre nos encontramos que cuando abordamos un lugar sagrado aparece el agua por todas partes. Y en concreto en esto también hay dos corrientes de agua. Una de ellas pasa por el centro y da fuerza, ¿no? Y de la misma manera que en el menhir o en el ábside de las catedrales o en los lugares donde se ubicaban en el centro de las antiguas ermitas que tienen las tradiciones, sobre todo las que vienen de tiempos anteriores al Renacimiento, pues siempre aparece la configuración del agua y también de fisuras en este elemento. Entonces, una vez ubicado el lugar, lo que hicimos es, como en Chartres, ubicarlo según los ejes sociales y equinocciales. Ahí en su vientre hay un feto, hay algo, ¿no? Porque hay una madre que amamanta al mundo en ese aire. Es decir, hay un tetragramatón, hay una estructura donde está el todo y podemos trabajar. Aquí vemos los alquimistas cogiendo el rocío
me he equivocado, aquí he puesto la lámina de los platos, vosotros enseño la lámina que quería poner aquí, que era concretamente la de los vellones, que mediante vellones recogen, como pone en la Biblia. Y tenemos que todo esto nos está indicando una misma cosa, que no es otra que el sol y la luna en un cáliz que se echa en un cáliz, un líquido. Y que ese líquido es lo que hace que la serpiente hace el seseo, ¿no?, de despertar de la conciencia, como ya pusimos anteriormente. Ese líquido que se saca del sol y de la luna, por eso también lo podemos ver representado con dos fuentes, al igual que vemos representaciones de animales, representaciones del rey, la reina, pues vamos a ver el del caballero, que tiene que hacer un sendero, tiene que pasar por el camino del héroe para conseguir llegar a su objetivo, que es juntar ese agua azufral con ese agua mercurial, ese sol con esa luna, ¿no? Y aquí lo tenemos, que sería la unión del azufre y el mercurio, ¿vale? Que el hijo de Hermes y Afrodita, que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Hostia, no lo voy a acordar si lo dice el nombre. Hermafrodita. Eso, pues Hermafrodita. Y todo esto, mira, aquí he puesto la lámina que como el alquimista está buscando a Gea, ¿no?, que es la diosa de la fertilidad, pero que realmente aquí más que nada representa a ese conocimiento, tiene que buscar ese conocimiento escondido en los procesos de luz. El primer verbo, el aliento anterior al aliento, la pregunta anterior al Génesis. ¿Te parece exagerado? Abre el Evangelio de Tomás, o el de Felipe, o las exégesis sobre el alma halladas en Nag Hammadi. Verás que no exagero, verás que Sofía está en todas partes donde no está el poder. Está en los márgenes, está en las sombras, está en cada mujer que fue quemada por hablar con plantas, en cada bruja que entendía los ciclos de la luna mejor que los salmos, en cada niño que preguntó, ¿y si Dios fuera madre? Y fue mandado a callar. Sofía no era una idea, Sofía era una amenaza, y por eso la disfrazaron de paloma. Sí, la paloma blanca que representa al Espíritu Santo, pero ya domesticada, ya neutral, ya incapaz de gestar vida sin permiso de los concilios. ¿Lo ves? No se trata solo de teología, se trata de soberanía espiritual, de quién puede conectar con lo divino sin pagar peaje. Y Sofía enseñaba que sí, que todos podíamos, sin culpa, sin pecado original, sin redención comprada con sangre. Por eso la borraron. Pero borrar a Sofía no fue un acto de censura, fue una mutilación metafísica, un acto de guerra contra la sabiduría encarnada, contra el principio. Mediante Sofía, la diosa. Principio receptivo, creador, intuitivo, fértil. Contra lo femenino, pero no solo lo biológico, sino lo arquetípico. Y lo peor es que lo consiguieron, durante siglos, hasta hoy. El gran problema con Sofía es que no encajaba en la maquinaria, era libre. Y todo lo que es libre resulta incómodo para los imperios que necesitan control. Porque Sofía no necesitaba ser adorada, no pedía templos, no imponía leyes, solo mostraba un camino, el de la sabiduría interior. Una sabiduría que no te daba poder sobre otros, sino poder sobre ti mismo. Y eso, para cualquier estructura de poder, es dinamita. Del conocimiento. Además, que sepáis que todo lo relacionado a Sofía lo han cambiado. Sofía representa el Espíritu Santo. Sofía es el conocimiento, la última escala de conocimiento e inteligencia, que te hace llegar a lo más alto, te hace llegar al jardín de Sofía. ¿Por qué taparon este conocimiento y por qué tiene tanta censura y por qué no lo nombran en los libros de ningún lado? Porque no quieren que vea que Sofía es tu ser mismamente con ansia de despertar. Eso no interesa. Era mejor cambiar esa figura. En los textos gnósticos, Sofía no es un personaje de cuento ni una metáfora piadosa. Es una realidad cósmica, una emanación directa del uno, anterior al tiempo y al lenguaje, que decide actuar por voluntad propia. Y aquí está el punto clave. Sofía actúa sin el logos masculino, sin la supervisión del orden divino, que los patriarcas consideran incuestionable. Es decir, crea sin permiso, desea sin permiso, se equivoca sin permiso. Y eso para el dogma es inaceptable. Porque si aceptamos que Sofía actuó por impulso creativo, que su caída fue una consecuencia del deseo de conocer, de experimentar, de manifestar, entonces el pecado original deja de ser un problema humano, se convierte en un acto divino. Y eso desmonta toda la narrativa del sacrificio redentor. Ya no necesitas a un Mesías que te salve a ti mismo. Necesitas recordar que lo divino también cae. Que la caída no es el error, sino el proceso. Y eso no vende bien. Por eso Sofía desaparece. De querer investigar, sino de seguir el patrón que te han marcado y de esos 10 mandamientos que te han puesto para ella. No voy a seguir por aquí, porque es que no quiero enrollarme más por aquí, porque es que tenemos más información todavía. Bueno, y aquí una... No por falta de pruebas, no por carencia de textos. La encontramos en los escritos de Valentín, en las enseñanzas setianas, en el Evangelio de la verdad, en las epístolas de los apóstoles ocultas por siglos. Pero cada vez que aparece, se insinúa, se disfraza, se traduce mal, se interpreta peor, porque Sofía cuestiona los cimientos. Imagina una espiritualidad basada en el aprendizaje desde el error, en la sabiduría nacida del descenso, no en el castigo ni en la obediencia. Imagina que el origen de todo no es un juicio, sino una búsqueda. Eso es lo que propone Sofía. Y eso es justo lo que destruye el miedo sobre el que se ha construido gran parte de la religión institucional. Así que lo que hicieron con ella fue quirúrgico. No la eliminaron de golpe, la rebajaron. He explicado que nos lo podemos encontrar como si fuera salamandra y como si fuera de muchas más... Espérate, voy a parar el vídeo, voy a hacer otro. Y una vez explicado todo... cómo no lo podemos encontrar, que si con un cuervo, que significa volátil, que si esto no lo encontramos fijo,
¿vale? Pues que sepáis que hay un libro que se llama El Mutus Liber, que está muy bien para posicionarse en los procesos de la piedra filosofal, porque a diferencia de esos dibujos que tienes que imaginarte cómo son, estos están representados en forma de cómic, de viñeta, donde paso a paso te van diciendo lo que hay que hacer. Y aunque aquí en esta visión no se vea tan bien, yo os lo voy a dejar para que lo podáis ver conmigo y entender qué es lo que estamos haciendo. Y entonces veréis que aquí se está recogiendo rocío. Rocío de dónde viene, de la lámina anterior, que ya estabais viendo cómo en los vellones lo estaban exprimiendo. Ese rocío que cogemos lo tenemos que destilar, le tenemos que dar el fuego. Son las trompetas de Jacob. Eso quiere decir que el rocío de primavera acaba de empezar. Y con él, los orbes y la magia primaveral. ¡Joder! Profesor radiestésico de mierda. Aquí, el presidente de la cabaña del druida, el que da la asignatura práctica del laboratorio, el que da la asignatura alquimia y el que da la asignatura de textos clásicos de alquimia, soy yo. Así que esta explicación la doy yo. Señores alquimistas, no quiero ver a nadie vagueando en el sofá este mes de abril porque los orbes acaban de llegar. ¿Qué somos? Vamos, que no os oigo. ¿Qué somos? Venga, señores, decidlo con más fuerza, porque no tenéis la energía suficiente como para llenar mi santo matraz. Repito una vez más. ¿Qué somos? ¡Eso es, joder! Bueno, pues hagan sus anotaciones. Vayan cogiendo sus bolis, porque los orbes acaban de llegar. Y vamos a pescarlos. Bienvenidos a la recolecta del rocío de primavera para hacer la piedra filosofal año 2023-2024. Vámonos. Y es que mis campiñuelos, ya sabéis perfectamente que las influencias celestiales que os llegan de la orden de la ermita de la Campiñuela van bajando hacia la cabaña del druida. Y así podéis ver acontecimientos que ni siquiera vosotros sabéis de lo que os estoy hablando. Pero están ahí, son mitología, chaval. Ya sabéis que la escuela ermita de la Campiñuela, conocida como la cabaña del druida, hermandad, la orden de la ermita de la Campiñuela, está comprometido en enseñaros el conocimiento esotérico que pueda recoger y almacenar. Por eso mismo, prepárense, mis brujos, druidas y alquimistas, porque tenéis una nueva misión: cómo atrapar orbes. Hemos estado estudiando durante mucho tiempo, pero durante mucho tiempo, el comportamiento de ciertos patrones comunes que se dan en nuestro patrimonio histórico. No lo entendemos, pero tienen un fin común. Si vemos el árbol del conocimiento, el árbol de la higuera de Buda, el jardín de la Hespérida, el paraíso de Adán y Eva, todos nos indican un árbol. ¿Y qué pasa con lo del árbol? ¿Qué es un árbol? Es algo que, si lo ves con perspectiva, ves que lo que está arriba es lo mismo que lo que está abajo. Hermes Trismegisto, el vaso de Hermes, en su texto nos lo deja bien clarito cómo conseguir lo de arriba y lo de abajo. Y eso se hace mediante el rocío. ¿Qué de especial tiene el rocío? Que son condensaciones que vienen de arriba, pero que gracias al núcleo interno de la Tierra, que produce otros vapores, recoge en el ambiente lo que hay abajo. ¿Y dónde se hace? En la Tierra. Por otra parte, es interesante saber que las estaciones del año son 4: primavera, verano, otoño e invierno. 4 son las fases por las que pasa el ser humano de nacimiento,
desarrollo de queplitud y muerte. Hay muchas cosas en común en el patrimonio, pero siempre hay un equilibrio. Cuando hay un equilibrio, se tiende al desarrollo. ¿Y qué es el desarrollo? Evolución, poder seguir hacia adelante y no hacia atrás. ¿Qué es lo que hace un alquimista? Retrogradar la materia. Es decir, ¿por qué queremos esa energía y esas influencias de arriba y de abajo? Porque es algo puro. Ahí está lo primero que fue. O como dicen todas estas religiones, haciendo énfasis en ese árbol, es, vamos a ponerle otro nombre, el apeirón, el quinto elemento, el neuma. ¿Por qué? Porque lo respira, el hálito de vida, la religión cristiana, el chi, si nos vamos a las orientales, el ruaz. Son muchísimos nombres que nos atribuyen una misma cosa. ¿Cómo atraparlo? En alquimia nos enseñan cómo atraparlo a través de distintas vías, pero ¿sabéis qué? Estamos en la vía húmeda del rocío de primavera. Bienvenido al Mutos Libres, chaval. ¿Ve cómo se está llenando de orbe el ambiente? Mira. ¿Qué os dije? Que a esta hora de la mañana es cuando más orbe... Mira cómo caen. ¿Veis? ¿Veis cómo van cayendo? ¿Veis cómo se van tirando? ¿Veis cómo yo no miento nunca? Yo no miento nunca. A la hora del canto del gallo, me ha levantado el gallo y yo he venido aquí corriendo para poderoslo enseñar. En mi día de descanso. Anda, huevo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se recolecta el rocío? Bueno, Esta Sierra Gorda. Os presento el rompeolas y nosotros estamos en la falda que llega hasta el río. O sea, tenemos agua que atrae a los orbes y estamos en el puñetero rompeolas. Ahí, vuestra ermita la Campiñuela. congelada la ponéis en una cazuela, ¿vale? La ponéis en una cazuela y veréis que conforme va pasando las horas y se va descongelando el agua, aquí alrededor hace otro agua. Un agua fuera del plástico que gotea, y este agua que va goteando se queda aquí en la bandejita que has puesto aquí abajo en el cazo. Vaya, a mí no me dura ni 3 meses. ¿Veis cómo está cayendo? ¿Veis la bruma blanca? ¿Veis la bruma blanca o no? Hemos cogido un huevo. O sea, ha sido una noche malísima de recolecta de rocío, pero muy buena recolectando orbes, que no sé qué es mejor. Y gracias a ese fuego nos hablan de Vulcano. Vulcano en la mitología pues representa agosto. Agosto es donde empezamos a hacer el nigredo. Es decir, hay que calentar ese rocío y hay que dejarlo que sea putrefacción, ¿vale o no? Por eso decimos que la putrefacción viene... Ahí, ¿dónde la tengo?
Ah, es como esto, porque esta misma lámina de putrefacción viene ya aquí, es decir, una vez el rocío está digerido, porque aquí coge una tonalidad un tanto licor. Aquí ya con el baño María se hace negro, ¿vale o no? Y por eso sabemos que es la primera. Y entonces tú dirías, bueno, pero si ¿cómo sé yo que lo que tú me estás diciendo es verdad? Porque ya hemos hecho ese proceso de la leche de sirena obtenida del sol y la luna, destilarlo, y si lo hace, yo te invito a que lo haga en otras estaciones diferentes que sean las primaverales. Verás que no te sale tan lechoso como en primavera. Y todos los versículos que podéis ver en la Biblia que habla sobre el rocío y sobre sus destilaciones avalan todo esto que estamos diciendo, y más la cábala, y etcétera, que nos dicen que tenemos que destilarlo, que hay un proceso de digestión, y todo esto hay que relacionarlo con los sentimientos y las emociones, porque la piedra la estamos haciendo materialmente, pero gracias a ver las cosas de la cábala podemos despertarla emocionalmente, porque aquí somos una escuela de alquimia del despertar espiritual, y va a aprender conocimiento tanto de cosas materiales como de cosas espirituales, y tenéis que saber separar y juntar en su justa medida el hemisferio izquierdo y el derecho, porque con los tres es con lo que vamos al despertar, la unión, el equilibrio del izquierdo y el derecho, que es como lo tenemos en el árbol de la vida, una fuerza y la otra, ¿vale o no? Y así es como lo estamos haciendo. La emocional ya le hemos hablado, ahora me estoy centrando en lo que hay que hacer materialmente. Vosotros cuando lo queráis aplicar, lo tenéis que aplicar desde la emoción e ir haciendo la materia. Así que es muy importante todas estas cosas que estamos diciendo y que estamos desarrollando. Pues eso tendría al dios Vulcano hacerse influjos lunares, porque lo marca la lámina perfectamente. También nos dice, porque un rocío de sol y luna, que ya vimos en la lámina de Poseidón, que salen así como más chiquititos, y al final de la piedra filosofal salen grande y crecido porque los vamos a ir alimentando, que tenemos que coger rocío solar del rocío lunar. Y el otro rocío te lo representan porque está cogiendo un bebé, pero si os fijáis, ese bebé también tiene en su pecho una luna, porque tenéis que llevar los dos a influencia lunar. ¿Qué son influencias lunares? Pues como tenéis estas láminas, que la tenéis más grande en vuestra visión, podréis ver que las influencias lunares se hacen sin lupa, pero aquí le ponen una lupa porque los procesos finales de la piedra filosofal, como ya veré, como muestro en estas láminas, los procesos finales se hacen con lupa. ¿Por qué no al principio? Porque al principio la materia es muy débil. A medida que se va llenando de luz, como habíamos hablado, de que cada átomo suyo se llena de luz, a medida que se va llenando de luz, entonces podemos aplicarle una luz más fuerte, porque ese elemento ya está cogido. Pero si tenemos un elemento que está más acostumbrado, porque hagáis una idea, a lo húmedo que a lo seco, le metemos sequedad, no le hemos cargado. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces se llevan a influencia lunar. Poner el flash de mi móvil. ¿Ves? Acaba de encender la luz. Entonces el detector de movimiento lo voy a poner mirando para otro lado, para que no le dé la luz, porque no pasa nada, porque no es luz del sol, pero le está quitando luz lunar. Vemos que han blanqueado las sales, ¿ves? Y esta que estaba más marroncita, vemos que se quedan blancas también. Lo que pasa es que de aquí solares hay más cantidad y aquí de lunar hay menos. Pero sin embargo aquí hay más. Y vemos cómo con tan solo una noche se ha quedado mucho más blanco, porque esto estaba marrón. Así que voy, aprovechando que está el detector de movimiento encendido, voy a ver si se ve sin flash, para que veáis que no tiene... Bueno, pues sin flash no se ve, así que os lo presentaré mañana. Y ahí va, aquí se me ha olvidado quitarle la tapa. Ahora sí, vamos por la tercera noche. Y ya está, me voy a ir ahora a trabajar, el sol ya está cayendo por ahí. Y hoy, como está más nublado, he mirado que no llueva, pero hoy como está más nubladito, pues me viene hasta mejor. Me voy a trabajar y ahora lo recogeré. Hoy va a ser la última noche que le demos influencia a este, porque ya lo que va a pasar es que se nos van a estropear las sales como sigamos blanqueándolas. Esto ya está blanco, 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 blanco. Y fijarse que ya no hay mucha diferencia con el contorno este, que se ha quedado muy chico, muy chico, muy chico. Ya apenas hay diferencia de nada. Entonces lo vamos a dejar una noche más, y porque son 3 noches de luna llena, pero vamos a aprovechar que siempre cogemos una de un día antes y otra de un día después, por lo que sea, para que eso, para que estas dos se vayan bien blanquitos, sin que se lleguen a estropear. Y ya está. Mi recomendación es que es preferible que cojáis 2 días antes de luna llena y los 3 días de luna llena, pero no cuando la luna es decreciente, porque lo que buscamos es ascendiente, ¿vale? No decreciente. Lo que había que rescatar, ¿vale? Ya tenemos aquí pues todos los influjos realizados y toda la tarea hecha como se tiene que hacer. No tengo queja ninguna de este fascículo de enseñaros las sales, porque está feo que lo diga yo, pero está muy bien conseguido y muy bien elaborado, ¿vale o no? Ya tiene que haber sentado. Vamos para que os lo pueda mostrar. Bueno, y tenemos
las sales solares. Sales lunares. Y las sales, igual se ve, y las sales lunares. Sería totalmente factible juntar estas sales con estas. Seguro que lo acabamos haciendo porque el blanqueo ha sido perfecto. Y lo que decía, ¿por qué sabemos que es cierto? Porque hemos recolectado rocío, como hemos demostrado, hemos sacado esas sales, como hemos demostrado, hemos sacado las mismas sales y nos han dado las mismas imágenes que los libros de alquimia, como os hemos demostrado, y hemos sacado, como he dicho, esas sales las hemos llevado en flujo lunar, se han puesto más blancas, que era el color que sea más lechoso, más sirena, que es lo que pretendíamos, y por ejemplo, ya gracias a estas viñetas, estos cómics, que nos ilustran los procesos de la piedra filosofal, cuando nosotros veamos una imagen de algún animal o de alguna cosa, por ejemplo aquí, yo diría que hay que coger de las nubes, del aire, un agua, porque esto es un agua, hay que hacer un agua, del sol y de la luna, y en su equilibrio conseguimos una tierra. Pues nos está diciendo todo lo que llevamos hecho de aquí, ¿vale o no? Si vemos la lámina del Mutus Liber que sale, la gotita de Posidón, como yo digo, el sol y la luna, la energía de una en un lado y otra de otro, que nos está diciendo sol y luna también, lo está ampliando, y aquí los alquimistas que quieren sacar unas sales, que aquí salen unas sales, vemos que es la misma estructura, círculo y círculo aquí, que la del árbol de la vida puesta en otra de otras láminas. Es exactamente lo mismo, por eso es un estudio hermético. El libro del Mutus Liber pues marca la creación entera de cómo hay que desarrollarla y cómo hay que hacerla, al igual que muchos más libros de alquimia, pero hemos dicho que hemos elegido este porque es más visual y te va a ayudar a que descifres otros libros de alquimia ya si quieres, porque ya tú entiendes el significado de esto, pero gracias a ver esto. Por lo tanto, no quiero decir que sea el mejor libro de alquimia, pero oye, el mejor para aprender alquimia, no me atrevería a decir que sí, porque jolín, el Esplendor Sol, hay otros por ahí que también están muy bien, pero a mí me gusta enseñar alquimia desde aquí. Y entonces por eso ya conseguiremos un color así licor, hay que dejarlo durante 40 días, y lo hace mediante simplemente calor. Aquí vemos que va aplicando calor, y aquí, ¿por qué tienen el rocío a la mitad, o menos de la mitad? Porque pretenden pudrirlo. Para pudrirlo, necesitas, cuando tú vas a pudrir algo, se va a quedar aquí, en el hoyo de aquí, ¿vale o no? Entonces lo que nos interesa, lo primero para pudrir algo, es que mientras menos agua mejor. Ya después si quieres le va aumentando el agua, porque ya una vez que haya salido la negrura se contagia más rápido, pero de mientras la probabilidad va aumentando mientras tenga ese foso, ¿vale? Que es lo que sale sobre todo una embarazada y tiene el niño, que lo vemos mucho, pues se refiere a eso que os estoy contando, ¿vale? Y además lo hemos comprobado. Y después llegaríamos, como hemos dicho, al nigredo. Aquí sale una flor de color negra, después se vuelve una flor de color blanca cuando se lo da a Apolo. Apolo es el dios del sol, que son influjos solares, de la misma forma que habíamos aplicado los influjos lunares en Vulcano, ahora hay que hacerlo en el sol. Cuando hagamos eso vamos a conseguir un blanco, ¿vale? Nos vemos que la margarita ya está de color blanca. Y una vez ya que tengamos el blanco, pues se lo llevan a Diana. Diana, que es la diosa de la luna, es decir, tienes un blanco, lo van a blanquear todavía más. Y gracias a eso, ya con eso, pues tienen el mercurio, por así decirlo, que no es un mercurio filosófico, porque el mercurio filosofal se obtiene de otra forma que iremos más adelante, pero... La piedra filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. La piedra filosofal, en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo, dale a like y suscríbete a mi canal. La piedra filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. La piedra filosofal.
filosofal, en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo, dale a like y suscríbete a mi canal. A mi canal. La piedra filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. La piedra filosofal, en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo, dale a like y suscríbete a mi canal. Alquimia, la del despertar, la que desvela un misterio que en otro sitio no vas a encontrar. Alquimia espiritual, desde la forma y materia se transmuta gracias a tu glándula pineal. La cabaña del druida te lo puede explicar. Gracias a su sacra orden aprenderás alquimia, magia y brujería que solo verás en este canal. Alquimia del despertar, la que desvela un misterio que en otro sitio no vas a encontrar. Alquimia espiritual, desde la forma y materia se transmuta gracias a tu glándula pineal. Que la cante el orillo, que la cante sin parar, y que todo el mundo sepa que la escuela ermita lo hizo una vez más. Sin parar, y que todo el mundo sepa que la escuela ermita lo hizo una vez más.
Filosofía natural en vena, el azote de la censura. Filosofía natural en vena, sube y baja, qué locura. Un canal místico, sectario y esotérico, en la cabaña del druida lo tiene desde el misterio. Filosofía natural en vena, ni el gobierno la censura. La orden de la ermita de la Campiñuela no la paran ni encerrada en clausura. Filosofía natural en vena, ni el gobierno la censura. La orden de la ermita de la Campiñuela no la para ni encerrada en clausura. Filosofía natural en vena, ni el gobierno la censura. Es el Mercurio. Tenéis que entender que todo le ponen mucha alegoría. A la luna la llaman Mercurio, pero no es el Mercurio de los filósofos, ¿vale o no? Aquí, por ejemplo, a este proceso que sale amarillo se le puede llamar alcalé, porque el alcalé era un amarillo, pero no es el alcalé que estamos pensando, porque tiene más alegoría. Pero es como que diciéndote, va por ahí, ¿sabes? Te digo, el Mercurio, la luna. Oye, va por ahí, el sol, el azufre. Oye, va por ahí, ¿sabes? Para que no te pierdas, ¿vale? Pero no quiere decir precisamente eso. Ahora, en el momento que le metemos filosofal, Mercurio, filosofal, azufre, filosofal, entonces ahí sí nos está diciendo que tiene el Mercurio que abre los metales y el azufre que lo derrite todo. ¿Vale o no? Entonces, dicho esto, aún así, vamos a poner imágenes de porque nosotros hemos llegado hasta el albedo, no seguimos porque después quisimos abrirnos el canal para poderlo enseñar y mostrar y ya después seguir con los procesos de la piedra filosofal, que se está haciendo complicado porque no es lo mismo hacer destilaciones con el foso así, de hacer destilaciones por ejemplo de 5 litros. Ahora estamos utilizando mucha cantidad de rocío porque antes utilizábamos poca y obteníamos buenos resultados. Claro, el problema es que después llega un momento en que no puedes seguir porque te falta materia prima. Entonces ahora lo estamos intentando con mucha cantidad de rocío y entonces hay que jugar con los elementos naturales. No se le aquí aunque ponga 40 grados, no se le puede dar 40 grados a un litro de rocío que a 8.
¿Entendéis? Todo va cambiando y tú, si lo entiendes, lo puedes aplicar, que es lo que estamos enseñando en el último cabaret de Tras la piedra filosofal. ¿Vale o no? Esto, fijarse que está coronado, tiene un rey, tiene la luna, el sol, y aquí abajo está el árbol de la vida. Todo esto es lo mismo que esto, son los trabajos de Heracles, los trabajos de Hércules. ¿Quién era Hércules? Era una persona normal, que fue un dios, pero que era una persona normal y que quiere ascender hacia los dioses y tiene que hacer los distintos trabajos, que acaba por el jardín de la Hespérida cogiendo las manzanas del árbol del conocimiento. No vuelvo lo de los cuervos, que sería el Nigredo. Aquí lo tenéis cómo va luchando con ella. Aquí tenéis, no sé si esto será el león de Nemea lo tiene aquí colgado. Esto será la hidra o yo qué sé. Pero eso, que son cada prueba que hace, pues, está relacionado con un proceso de la piedra filosofal. Todo nos enmarca eso. O hemos puesto los resultados de laboratorio que hemos conseguido, que hemos ido obteniendo, y nosotros nos hemos quedado aquí. A partir de aquí ya hicimos los resultados, que es lo que habéis visto del Cordero, más muchas otras cosas que no hemos sacado para no hacer esta tesis tan loca. Y entonces voy a contar por encima qué es lo que se va a hacer en el cabaret, es decir, cómo vamos a trabajar. Por si queréis vuestro despertar, ya tenéis vuestro despertar porque ya habéis visto cómo funciona el mundo. Eso, evidentemente, te va a hacer cambiar de mentalidad, va a querer hacer como nosotros, que tenemos placas solares. Nosotros tenemos aquí placas solares, nosotros queremos producir nuestra propia energía, nuestra propia agua, nuestra propia todo, porque mientras más cercano esté a los 4 elementos, el alma la tienes más alimentada. Es decir, si tú en vez de nutrirte del Mercadona te nutres de lo que sale del elemento tierra, va a estar más sano. ¿Por qué creéis que la mayoría de los productos pone bajo la supervisión de los niños? Si es malo para los niños, ¿tú crees que va a ser bueno para los adultos? No, lo que pasa es que el adulto tiene más fuerza para digerirlo. Eso no quiere decir que sea igual de malo, ¿vale o no? Pues eso, el elemento tierra, si te alimentas del elemento aire, el elemento agua, ¿sabes? Todo lo cogéis naturalmente, pues vais a estar más preparados. Y como seguía diciendo, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues lo que queremos hacer, y ya empezamos con la alquimia del Mutus Liber. Pues como sabéis, ahora mismo estoy en el trabajo, llevo toda la tarde solo en casa, así que me he podido dar el lujo de exponer todas las relaciones importantes sobre el árbol de la vida, la cábala, la alquimia y la piedra filosofal. Pero aún así, como la parte más importante era la del Mutus Liber, pues me vine arriba y con las láminas que están en la puerta de mi habitación, que eso lo veréis a continuación, pues lo expliqué. Y tenía pensado, que por eso estaba sin colorear, cuando llegara al trabajo, hacerlo y pegar la comparativa en la libreta como todo. Entonces lo único que le he hecho es la portada. Al hacerle la portada me he dado cuenta que quería hacerlo como se hizo el mundo, es decir, 2 planetas eran azules, si vemos la tesis, 2 planetas eran rojos, 2 planetas son morados, el rosa, que pertenecía al Sol, otros 2 planetas morados, porque eran 4 los que rotan alrededor del Sol, y por último la Luna, y nos dan todas las letras del Mutus Liber, ¿vale? Y en el pentágono, que lo he hecho parecido porque no hay 2 azules, pero sí uno azul, gobiernan después 2 rojos, el centro que es el Sol, que es el rosa, 2 morados, que deberían ser 4, y 1 verde, ¿no? Y no deja de sorprender que se me han olvidado las láminas que tenía que pegar en la siguiente folia. Entonces, para que veáis que esto es así, se me ha olvidado, pues eso quiere decir que no lo voy a exponer. ¿Por qué? Porque me vine arriba esa misma tarde, o sea, esta misma tarde, me vine arriba, vi las láminas del Mutus Liber pegar en la puerta de la pared y dije, lo voy a hacer por ahí, que creo que se entiende más, lo tenéis más visual y tal. Y creo que es antipedagógico, aunque ya lo haya sacado, impreso y me haya comprado un montón de pegamento. Mira tú, mira. Porque en el anterior gasté un montón y digo, esta vez no voy a escatimar, pero se me ha olvidado, y eso quiere decir, porque la tesis entera ha sido improvisada, hasta tal punto que todas las láminas que he sacado no ha sido con una lógica de que yo me haya escrito un guión y después lo haya establecido, es simplemente digo, esta me llena para la tesis, esta me llena para la tesis, he visto todas, la he impreso y ahí he hecho la relación y la he ido pegando. Entonces me indican los indicios, lo que he tenido que ir haciendo, y como se me ha olvidado y me dio por explicarlo esa misma tarde, que ahora lo vaya a ver a continuación, pues quiere decir que no lo debería de incluir en mi tesis. Así que veréis el dibujo hecho, pero vacío, sin folio. Igual le pongo un folio en blanco después de esto, lo que estáis viendo, el PDF. Y también decir lo que estoy viendo del PDF, que esta que está en la última página de mi libro, va a ir la primera, porque no le hice portada, directamente me puse a escribir, ¿vale? Se me han caído, las tengo aquí, mira. Para que veáis que no es mentira. Las tenía aquí para poner en el boli cosas para analizar, ¿no? A lo mejor aquí ponía Spiritus Mundi y ponía indicaciones. Pero es que voy a hacer mucho más larga la tesis cuando ya os lo he explicado, ya sabéis, el orden no se ve de la misma forma, pues porque es verdad que no se va a ver de la misma forma que si yo hago aquí anotaciones, pero son 15 láminas, por cada lámina nos podemos tirar media hora larga, vamos a parar ya la tesis, ¿no? Cuando sabéis que además está explicado en mi cabaret y en mi lista de reproducción. Así que
esto que lo pretendía meter queda descartado porque lo he puesto, ya me quedo tranquilo con eso y mi mente ahí se queda despejada, pero eso, veréis de primera página esto que pone el árbol de la vida. Fijarse que lo he vuelto a hacer. En este espacio tenéis los primeros planetas creados, los azules, aquí los rojos, después va el Sol, que es el rosa, después van el resto de planetas que orbitan alrededor del Sol, que son los morados, y por último la Luna, que es verde, el árbol de la vida. Yo soy un lila y he puesto esto que me estoy viendo a grabar al revés. Entonces, si lo pongo así, es peor. No, que ya está, que estoy reventado. Ya sabéis cómo se hacen las tesis esotéricas. Quería demostraros, porque como hice una tesina por la universidad, que como dice la universidad que hay que hacerla, y en el vídeo que se manifiesta en mi tesina, tenéis cómo se hace una tesina. Y como ya tenéis cómo se hace una tesina por una universidad, os hacéis la idea de cómo se tiene que hacer una tesis por la universidad, que a fin de cuentas es lo mismo que una tesina, pero mucho más extenso. Y para saber cómo se hace una tesis esotérica, pues ya tenéis esta de la cabaña del druida. Pues el Mutus Liber. A ver, aquí tenemos las 15 láminas del Mutus Liber. ¿Están ordenadas por orden? No. Aquí te pone un 1, un 2, un 3, 2, 3, 1. Yo sí la he ordenado como yo creía, ¿vale? Por ejemplo, aquí sería el 1, el 2 te dice que empieza aquí y el 3, pero no. Yo voy a decir el orden y ahora que entendéis un poquito, vamos a poner luz, y ahora que entendéis un poquito de cómo va la filosofía hermética, os vais a dar cuenta. Bueno, para empezar, aquí sale de muchas de las cosas, aquí salen 3 textos que te dicen que recoja rocío en un vellón, que es lo que está haciendo esta gente aquí, ¿vale? Y lo podéis comprobar perfectamente. Que cómo sacar un vaso de agua, incluso nos menciona, y nos menciona, ¿sabes? Nos menciona cuándo hay que coger rocío y cómo coger rocío, básicamente, ¿vale o no? Sale encima en un sueño que se llama el sueño de Jacob. Eso es el mundo etérico, es decir, el mundo de los sueños, ¿vale o no? Y esto sale de la Biblia, que es verdad que hay Jacob, que se pelea por un plato de lentejas, sale huyendo porque gana, pero el hermano lo quiere matar, se queda dormido y ve cómo los ángeles van descendiendo. Fíjate, tenemos el negro, el blanco y una rosa. ¿De qué color es? Roja. Los colores de la piedra filosofal. O sea, tenemos un montón de elementos que nos están indicando. Además, rocío viene de rosa, ¿sabes? Te digo, o sea, son un montón de elementos que nos están indicando cómo obrar, ¿no? Y entonces, pues, ahora te sale la lámina esta, que ya sabéis que es el sol. O sea, esto te indica el régimen. Pero claro, te está diciendo que recoja rocío. Entonces, sabemos que no está en orden, porque debería ser la primera esta, que ¿qué es? Esta es un resumen de lo que vamos a hacer, es decir, la presentación del régimen. Y este es el régimen en sí, ¿vale o no? Es decir, ¿qué vamos a hacer? Pues mediante las influencias de Urano, que se ven en las nubes, cuando Afrodita reina, que es en primavera, algo que son los orbes, que son blancos, que está en el aire, hay que atraparlo. ¿Cómo? Mediante un agua. Y entonces, pues se va a hacer un agua lechosa, de leche de sirena. Y para eso, el alquimista tiene que pescarlo, y esas aguas están infectadas de Poseidón, el rey de los mares, el rey de las sales, del salitre, ¿vale o no? Y todo esto lo rige el sol y la luna. Y entonces ya sabemos lo que hay que hacer, porque si te ponen esto no sabemos lo que hay que hacer. Ah, vale, esto es lo que hay que hacer. Vale, entonces vamos a recoger rocío. Un rocío que tiene el sol y la luna, un rocío que tiene el sol y la luna. ¿Y cómo lo vamos a recoger? Ojo, que cuando nos muestran piernas, es que estemos atentos al conocimiento que nos están mostrando. ¿Cómo podemos coger la luz del sol y la luna y atraparla en unas sales, que es Poseidón? En un mar, le llaman al aire el mar de los filósofos. ¿Cómo las manifestamos? Pues los alquimistas, destilando, vamos a sacar unas sales. Buah, ya sé lo que tengo que... O sea, ya sé cómo recoger la materia prima, ya sé qué tengo que hacer. Ahora, ¿cuándo lo hago? Siguiente lámina. A partir de aquí, el orden de las láminas está bien. 4, 5, 6, ya viene todo fluido. Hasta aquí, que ya a partir de aquí discrepo, así que vamos a explicarla tal que así. Entonces, pues ya, mediante la influencia del ambiente, de las gaviotas que me habían dicho, mediante vellones, porque me lo han dicho aquí, no por otra cosa, pues al exprimirlo, cuando está el sol y la luna, es decir, de madrugada, que haya atrapado las influencias solares y lunares, que tienen que estar en el rocío, puedo ponerlo a hervir para sacar el elemento fuego, destilación suave, como el cuerpo, mira que no tiene burbujita en ningún lado, y entonces voy a sacar unas sales. Perfecto. Y acordarse que hay que coger rocío de sol y rocío de luna. Y es lo que nos está diciendo aquí, cuando se las vamos a dar a Apolo, cuando van a recibir las influencias lunares, una sal y la otra, la del sol y la de la luna, fijarse el detalle de al lado de una ventana, que le dé la influencia, eso es lo que hemos obtenido de lo que le llamamos el cuerpo, pero también hay una vasija. Pues esa vasija con agua la vamos a separar en más, y durante 40 días a 40 grados vamos a dejar que el elemento, que es el primero que aparece en todos los del zodiaco y en todas las cosas cada vez que se cambia de régimen,
Eso es lo que estaba diciendo, cada vez que se cambia de régimen, pues aparece el aire. Es un aire, pero esta vez es cálido, aire cálido. Después de ese aire cálido, tenemos la coloración amarilla, que os muestro siempre en mis muestras de laboratorio, y entonces pues se le lleva a una destilación al baño María, con la misma temperatura que en todo, y entonces hace que de ese negro, mediante la influencia de Apolo, esa blancura que tenía en su interior se potencie, se haga grande, y se vuelvan unas sales totalmente blancas. ¿Vale o no? Y aquí no hemos quedado nosotros los procesos de la piedra filosofal. Ahora, si queremos seguir continuando, podemos hacerlo teorizando, sabiendo más o menos que vamos por el bien camino, ¿no? Que es que, pues, esas sales que habíamos obtenido antes, ¿no? Pues las vamos a calentar, el evento aire, por fijarse la distancia que hay del fuego. Un aire seco, porque esto es un calor húmedo. Eso hay que verlo también. Y de hecho, ahora aquí le echamos, porque era el cuerpo, era lo que habíamos tenido de aquí, pero es que habíamos tenido también otra agua, ¿vale? El agua que ya os digo que pierde el color alcalé, el color amarillo, y se vuelve transparente. O sea, perdón, pierde el color amarillo, se vuelve negro, y del negro se vuelve a transparente y la sal es blanca. Pues esa agua transparente con esas sales que ya hemos mostrado, la juntan, la mueven bien y pasa del plato a lo que se necesita para dejar su foso. Entonces, en el momento que le deja un foso, combinan y penetran bien todos los elementos, que es lo que queremos, para cuando le volvamos a dar calor, lo vuelven a poner nuevamente en un plato. Pero yo os explico el por qué. El por qué. Porque pretenden hacerlo por el elemento aire. Pero esta vez es un aire húmedo, porque tiene el agua aquí. Antes no le habíamos dado o sea, el cuerpo representa lo seco. Por eso veía el león sin alas. Y ahora representa la luna, el mercurio, ¿vale o no? Lo volátil, lo húmedo. Y de ahí, pues nos sale una sal en forma de estrella. Es decir, esto tiene una blancura increíble. Y dicen los libros de alquimia que está considerado una segunda medicina universal. Perdona, eso es con el mercurio, que ahora vamos a ver el mercurio. Pero que esto es considerado ya como una segunda medicina universal. Aquí, ¿qué es lo que hacen? Lo llevan a Diana. ¿Qué Diana qué es? La diosa de la luna. Influjos lunares nuevamente. Entonces le damos los influjos lunares. Ya ha recibido la materia, sol y luna, ¿no? Y ahora nos dice que este es el régimen del mercurio. Por lo tanto, si es régimen de mercurio, para yo saber cómo vamos a proceder, pues al igual que todas las láminas empezaba con esto y después nos decían cómo proceder, aquí tiene que ser aquí, y la siguiente, como bien dice, tiene que ser la 9. Entonces el orden de 4, 5, 6, 7, 8 y 9 está intachable. El problema es que la siguiente lámina está confundida, porque aquí ven que pone lámina 14, que es el orden que... La siguiente lámina nos dice que sería esta, y esta no puede ser. ¿Por qué? Porque aquí dice que han conseguido la piedra filosofal, y si este es el régimen de Mercurio, ¿qué me estás diciendo? ¿Que con darle influencia ya obtengo la piedra filosofal? No, antes necesito, este es el símbolo de Mercurio, pues antes necesito hacer el Mercurio, ¿sí o no? Entonces la siguiente no puede ser la 10 como nos invitan, la siguiente tiene que ser la 14, y esto lo hacen aposta para que tú sigas la estructura de, al principio más o menos, conservan el orden a propósito para que tú comprendas que de aquí tiene que pasar aquí, entonces tú no te pierdes, tú sabes que de aquí pasa aquí, y que ya... Ni esta puede ser porque es piedra filosofal, ni aquí porque es piedra filosofal aumentada, ni aquí tampoco porque está coronado. Estas tres la quita. Nos quedamos con esta. Y sabiendo que después de un régimen viene esta tiene que estar aquí. Después de un régimen viene esta. Por tanto, por ese orden, tiene que ser esta. Y aquí nos dice que, oye, las sales que ha obtenido, el licor y eso, pues tienes que dividirlo en una proporción exacta. Aquí nos hablan, igual que siempre nos han hecho, el énfasis de que veis las columnas del árbol de la vida, una y otra, y el equilibrio que lo hace la naturaleza o el alquimista al obrar igual que los procesos naturales. Aquí ya nos lo están indicando. En esta torre va aquí, esta torre va aquí y esta torre va aquí. Entonces el orden es 2, 4 y 10. Es decir, el hombre, la mujer barbuda y la mujer. Fuerza positiva, negativa y la mezcla de ambos. Entonces vamos a mezclar, vamos a hacer una unión del sol y la luna. Sabemos el astro de la luna y sabemos el astro del sol. Veis que tienen las lupas, es decir, lo llevamos en flujo y le damos estas lupas. Aparte hay que darle calor y de ahí hay que sacar un equilibrio, una proporción que no es del todo... Mirad la balanza, se equilibra un poquito. ¿Por qué? Porque hay más horas de sol que de luna. Y ahora cuando sacamos lo de cada uno, si lo juntamos en la perfecta proporción, si hacemos que el hombre y la mujer tenga bárbaros, sean uno, sean el hermafrodita, ya conseguimos el mercurio filosofal. Y sin decir que los dedos del alquimista pues pertenecen también no solo a dioses y cosas del horóscopo, sino que también pues marcan procesos detallados, que ya lo hemos explicado y que lo podréis ver allí porque en el cabaret o en prácticas de laboratorio, porque aquí se nos está haciendo el vídeo bastante grande. De hecho he tenido que cortar antes y borrar vídeos de otro lado del canal porque no me cabe más en el móvil. Y entonces pues, claro, si nos sale aquí el mercurio, pues ya tenemos aquí la lámina del mercurio. Esta era la lámina del mercurio porque nos va a decir cómo hacerlo. Y
Esta es la lámina de mercurio que está fijado. Fijarse, la cruz que sale aquí no es la misma que sale aquí. Estas eran las sales del rocío. Tenemos sales de rocío fijadas por el sol y la luna. Fijadas por el sol y la luna, ¿vale o no? Y lo otro eran las estrellas de Diana. Lo otro sigue siendo lo mismo que estamos trabajando. Aquí nos lo están indicando todo igual. Por tanto, ahora tenemos que volverle a dar esa influencia, porque ya tiene un poder magnético más grande, que es lo que le hace ser fijada. De hecho, si vemos el pene del toro de aquí, como una mira, no es lo mismo que el pene de aquí, ¿vale? Vemos que están más formados y vemos, ojo a la apreciación, que están más blancos. Tienen más luz en su interior. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Pues muy fácil. Tenemos la margarita blanca. Tenemos la estrella de Diana, que ya la hicimos. ¿En qué proporción? En la que pone aquí, que es un 2-1, lo que he dicho. La noche no dura lo mismo que el día. Aquí le aplicamos el aliento del dragón. ¿Por qué? Porque no queremos que el oxígeno, y esto tiene dióxido de carbono, pues con esto sellan la materia mediante el calor. Y así hacemos que no se nos... Porque aquí ya la materia está muy manipulable. Entonces el oxígeno lo menos posible. Y ya después, mediante su destilación, pues tendríamos el color rojo de la piedra filosofal, ¿vale? Hemos llegado al círculo dentro del círculo. Esto es el símbolo del oro. Y fijarse, ¿ves? 10 está potenciado al máximo, ¿sabes? 9 es el ser humano, 10 es la divinidad, y los factores de sol y luna están intercambiados. De hecho, la flecha de Apolo la tiene la otra, ¿sabes lo que te digo? ¿Y ahora qué pasa? Que nos dicen que si volvemos a repetir estos procedimientos, ya no con el resultado, porque este resultado, yo que borro más vídeo porque no me cabe nada en el móvil. Por eso que esto tiene una forma distinta, que ya se le hace sol, porque está fijado, ¿vale o no? Entonces ya lo ponen con un sol, pero que se repiten exactamente las mismas formas de proceder, exactamente la misma, porque es lo que yo digo, vamos cambiando de mundo, ¿vale? A medida que, de conciencia, a medida que lo vayamos multiplicando. Entonces pasa de 10 y tiene más de potencia, virtud, tiene mucho más, 100, y entonces algo que es chiquitito y que transmuta en oro, ahora transmuta, pero todavía con más habilidad. Y cada destilación que la hagamos desde el principio hasta el final a esa gran obra que ya tenemos hecha, va a hacer que cambiemos de conciencia hasta que cada vez sea más espiritual. De forma que el alquimista, cuando la ingiere, tiene la inmortalidad del alma, del cuerpo, o sea que no moriría. Tendríamos los que, como Matusalén, toda esta gente que vivía tanto tiempo, ¿no? Y bueno, pone oculatus habile, que es una forma de decir, te vas clarividente, y podemos ver cómo ahí pues, tiene el mensaje que hizo Jacobo Sulat, por eso el sueño de Jacobo, aparte de que alquimia, esa lámina es muy significativa, pero Sulat pues viene de oculatus habilis, si contáis la palabra, sale Sulat, ¿vale o no? Y por supuesto, su escudo heráldico, ¿no? Como diciendo, ¿quién soy yo? ¿Quién lo ha hecho? O sea, os he enseñado el proceso de creación. ¿Quién? Yo, el Dios, el que lo ha hecho. Eso es típico de alquimista. ¡Buah, estoy reventado, señores! Podría haber dicho muchas más cosas, pero estoy reventado de decirlo todo en el mismo día. También lo quería hacer todo en una misma sentada, para que... Eso, para no hacer la tesis más larga, ya que todo lo veáis en ese juego. Pero tío, estoy sudando, no puedo. Me lo tenía que haber hecho desnudo, pero he dicho, no vaya a ser que salga algo, que lo que voy a decir aquí es importante. Pues bueno, chavales, ya lo tenéis todo. ¡Circo de los horrores! Bueno, mis campiñuelos y campiñuelos, quería que supierais que para la realización de esta tesis hemos utilizado todos estos libros. No vayáis a pensar que son los únicos libros que tenemos en nuestra biblioteca, porque tenemos muchísimos más. Pero de todos esos, hemos hecho una selección. Aquí están casi todos los de alquimia, así que fijarse el vacío que hay, ¿vale? Hemos hecho una selección muy importante, que además, para su mayor entendimiento, la he dividido, como le digo yo, en combos. ¿Qué quiere decir en combos? Pues fijarse, por ejemplo, vamos a empezar por aquí mismo. Tenemos que partir de clásicos, porque si no, mal vamos. Y en los clásicos, aquí, los voy poniendo aquí y os los voy comentando con vosotros, ¿vale? En los clásicos hay que empezar suave, ¿no? Por ejemplo, practicando sabiduría hermética, de Hermes, tanto que hemos hablado. Después nos pasamos a las leyes universales del universo, como el Equivalión, de tantas veces que hemos hablado. Para la realización de la gran obra alquímica se hacen lo que se denominan los trabajos de Hércules, que va cogiendo representación según va avanzando. Consigue ir al jardín de la Hespéridas, consigue pasar, vencer al león de Nemeas, vencer al cuervo, que sería el Nigredo, y un montón de cosas más. Y es importante recorrerse los trabajos de Hércules. Una vez que tengáis esta sabiduría, ya podéis profundizar en las teorías y símbolos de los alquimistas, ¿vale? Y entonces pues vamos a ver una serie de cosas que ya hemos visto, ya hemos trabajado. Fijarse esto que es Nigredo, y nos van a hacer una introducción muy buena sobre ciertos
tipo de cosas que pueden salir en la astrología o que ya de por sí la entendemos, como por ejemplo esto de aquí, por haber estudiado los procesos de creación, que ya sabéis que son dos polaridades opuestas que se juntan en una y nos intentan dar explicación de la forma del Eurobolo. Porque ahí tiene, por ejemplo, 3 cabezas. ¿Lo veis que tiene 3 cabezas? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿vale? Y María es el círculo, es el matraz, ¿vale? Entonces, cosas que ya sabemos nosotros, que son muy interesantes. Fijarse, esta la hemos analizado ya. Y entonces, pues, son cosas que salen para que vosotros sepáis de dónde se saca la información. Una vez que... bueno, me voy a perdonar. Antes de profundizar en lo que viene siendo las teorías y símbolos de los alquimistas, conviene haberse visto correspondencias, ¿vale? Con mitos físicos, cábala y hermética, porque te van a dar todas las pistas que necesitas saber para profundizar después, como hemos hecho en esta tesis. Y entonces ahora sí, la gran obra, es decir, ¿qué relación tiene la concordancia hermética con lo que yo trabajo en la piedra filosofal? Y por supuesto, ya cuando tengáis mamado todo eso, pues no viene mal, ¿vale? El museo hermético. ¿Por qué? Porque contiene una información que cualquier cosa que yo ponga nos va a seguir hablando de todo. Mirad los distintos círculos, de todo lo que ya sabemos, el famoso triángulo invertido. O sea, es que cualquier página que yo abra, los colores de la piedra filosofal, negro, blanco, rojo, cualquier página que yo abra es súper importante, ¿vale o no? El tetragramatón. Y aquí, pues claro, ya si profundizamos, que no lo vamos a hacer porque ya lo hemos hecho en la tesis, pues veríamos un montón de cosas más. Mira, los distintos realidades, los círculos de los elementos, cómo se interactúan y cómo van dando los distintos los distintos mundos del árbol de la vida. ¿Vale o no? Entonces ya vamos a tener una soltura que no es normal. Entonces, una vez que ya hayáis hecho eso, ya tenéis bastante conocimiento hermético. Ahora lo que nos queda es conocimiento de cómo extrapolarlo a la piedra filosofal. Entonces, para ello se necesita un buen marco teórico. Ese marco teórico, si nos vamos a filósofos actuales, os recomendaría a Luis Silva, Alquimia tras la piedra filosofal, porque hace un marco teórico bastante exquisito, pero bastante exquisito. Niño que quiera salir se tiene que poner máscara. ¿Que ha hecho caca? Espérate, que te limpio el culo. Ahora sí. Bueno, y como seguía diciendo, de los alquimistas que investigaron sobre la piedra filosofal, el más reciente ya lo hemos dicho, pero hubo otro que se llamó Fulcanelli, que hizo, ¿me lo puede sujetar al corazón? Que hizo dos libros importantes, que uno fue El misterio de las catedrales y Las moradas filosofales. Casi igual de importante uno que otro. Quizás me guste un poquito más este, pero fue Fulcanelli, ¿vale? Entonces tenemos Luis Silva, Fulcanelli. Después, en la actualidad, pues también hay otros alquimistas que tienen libros, etcétera, como Jorge Cremades, pero ahora mismo lo que estamos hablando, ¿sabes? Que también es muy importante, pero lo digo por el que quiera verlo, pero estamos ahora mismo hablando de bases de datos importantes, ¿vale o no? Marco teórico, no prácticas alquímicas. Por supuesto que como prácticas alquímicas es importante y por eso también lo he nombrado. Y ahora, por último, de lo más moderno, ¿no? Que tenemos, uno muy importante que no puede faltar es Isaac Newton, ¿vale o no? Porque Isaac Newton fue alquimista con sus cuadernos alquímicos. Si no, ¿por qué creéis que hizo el libro que le dijo filosofía natural? Y entonces ahora vamos a seguir, pues estos me los puede ir poniendo ahí, ¿vale? Para después que yo lo dejo, ¿vale o no? Después, una vez que sepamos un poquito de alquimia y un poquito de hermetismo, podemos juntar las dos en un combo espectacular. Paracelso no solo metía las cosas alquímicas de la piedra filosofal, sino que le implementaba cosas de astrología, cosas que sacaba del árbol de la vida, etc. Entonces, antes de quizás de meterse en Paracelso, que tiene mucho de la piedra filosofal, hay que indagar un poquito para entenderlo de lo que viene siendo el ocultismo hermético. Entonces, pues aquí tenéis a Cornelius con su filosofía oculta, es muy interesante. No me cojan los libros porque entonces me hago un lío, Alba. Después de eso sería importante que os miraseis, porque ya con la filosofía oculta y un poquito de astrología que Cornelius nos introduce, pues ya estáis preparados para el recetario astrológico alquímico, es decir, alquímico de alquimia y de astrología. Vamos a juntarlo todo, porque así realmente vamos a conocer qué es lo que nos quería decir Paracelso en todas sus obras. Es decir, Paracelso tiene la aplicación de la magia divina, que mira cómo empieza, ¿vale? Con la sal, el azufre y el mercurio. El Liber Paragranum de Paracelso, es decir,
astrológicamente cómo, cuándo y dónde hay que coger cada planta. Aparentemente no tiene mucho que ver con lo que parece la gran obra, pero sí, porque nos revela muchas cosas de astrología. También él lo hace en La naturaleza de las cosas, un pedazo de libro. Tenemos también, te lo voy poniendo encima, ¿vale? Tenemos también el libro de la hierba, que no es otra cosa como el Paranagramun de Paracelso, que ya lo habíamos dicho, pero con unos tipos de hierbas medicinales que hacen sus efectos, hacen buenos efectos y te dice cómo, cuándo y dónde cogerlas. Es más concreto que el otro que es más universal. Toma, Alba, que no, solo tienes que cogerlo y ponerlo en su sitio cuando yo te lo diga. Y ya, obras herméticas, estoy bien en otro lado, pero bueno, lo podemos poner aquí. Las obras completas de Hermes Trismegisto, muy importante para entender, fijarse, que cuando marca el triángulo ¿qué es? El hombre porque está hacia arriba y Dios se comunica hacia abajo. O sea, es que ya nada más, con la imagen de la portada, os podéis imaginar lo que contiene dentro, un librazo. Por eso la tesis nos está saliendo también. Más de lo mismo de Paracelso, las plantas mágicas de Paracelso, son lo que viene siendo la botánica oculta, o acordarse que en las iglesias, los monasterios, etcétera, tenían sus propios jardines porque hacían su propia botánica espiritual, ¿vale o no? Para liberarte los males del alma. Y otro libro de alquimia muy importante que ya estaríais preparados para leer y que es más de alquimia mineral, El carro triunfal de Antimonio, que aunque es muy específico de una cosa en concreta y no en el aspecto universal que nosotros queríamos abarcar toda la tesis, hay que reconocer que tenía muchas cosas universales, ya sea de procesos de calcinación, de la materia, putrefacción, etcétera, que o sea, te hace tener una mente más abierta. Pues esto ya te lo puedes llevar, corazón. Ahí. Después, siguiendo con esta dinámica, el testamento de Ramon Llull es una salvajada, es una burrada, habla de todo, ¿sabes? Por eso dice el testamento. Fijarse que esto es chaco de libro. Esto habla de un montón de filosofía natural, filosofía oculta, de los distintos escalones y los distintos reinos que existen. Habla también del reino angelical, una locura. Y ya pasamos al turrón de los turrones, ¿vale o no? Que es la nueva luz química, el rosario de los filósofos, que además habla de todos los procesos, de que es hidrógeno, de que no sé qué, no sé cuánto. Déjalo ahí. Venga, sigo, que estaba escuchando cosas que no me estaban haciendo ni puñetera gracia. Y quería poner las cosas en orden. A ver, tenemos diálogos de María y Arroz, que esta fue, pues eso, de donde viene el baño a María, un libro muy importante. Y lo que más me gusta de este libro es que viene la parte original del latín y la parte traducida, de tal forma que ya sabéis que los libros, la Santa Inquisición, etcétera, pues o eliminaba el libro o le cambiaba el significado. Entonces, pues tenéis algo bastante bueno ahí. Si tenemos que hablar de clásicos, Basilio Valentín, las 12 llaves de la filosofía hermética. Por supuesto, El agua de vida de Luis Aldrete, en la que siempre hemos hecho muchas referencias, y más siendo de aquí, patriota nuestro. Nicolás Flamel, con su figura jeroglífica. Y la entrada abierta al palacio cerrado del rey, o sea, Filateo. O sea, Filateo casi que igual de importante, si no más, que Nicolás Flamel. Así te lo digo. Y con aspectos muy importantes, siempre que nos trae Filateo, astrológico, con su relación con la alquimia, su relación con la astrología. Y por último, ya esto ya para iniciarse exclusivamente en alquimia, pues alquimia del Mutus Liber. El Splendor Solis, un clásico de alquimista. Además que contiene imágenes muy específicas de la gran obra alquímica. Y por último, La fuga de Atalanta, que además viene con su disco música porque introduce el arte, la música, las canciones dentro de lo que viene siendo la comprensión de la gran obra alquímica, entre otras muchas. Y pues viene con
con muchísima bibliografía interesante y haciendo referencia muy interesante a muchas de estas cosas que estamos hablando. Y con esto y un bizcocho hemos acabado las referencias bibliográficas. A poner orden otra vez. Porque es el momento propicio para poder, como digo yo, tener un momento místico, ¿vale? Con mi yo del futuro. Y me diréis, jolines, ya has desarrollado la tesis, ¿sabes? Deja de meterle mitología porque es fantasía. Deciros que no, que yo la mitología la hago realidad. ¿Cómo la hago realidad? Pues mediante estas cosas que estamos aportando, para que veáis que para que la cabaña del druida traiga conocimiento verdadero, auténtico, pero no verdadero, auténtico que te digo que Apolo existía y Apolo era otra cosa, ¿vale o no? Sino de sacarla de experiencias místicas y de esos mundos, pues eso, vamos incorporando mitología, y la mitología se hace desde una verdad. Entonces, vamos a ver cómo acaba esta historia, esta historia mitológica empecé a crearla y a medida que fui desarrollándola vi que no tenía ningún sentido, aunque yo la sentía así. Entonces quizás, como ya estamos en la parte final, con esta pequeña ayudita, nos dé una pista para conectar todo y que podamos acabar la obra mitológica de la cabaña del druida junto a la tesis creada. Y es importante que sepáis, que es lo que vamos a desarrollar hoy, que si nos vamos a la botánica oculta de las plantas, el libro de Paracelso, página 186, habla de la flor de Jericó y nos dice que el jugo de esa planta cogida en la hora de Saturno en Cáncer, ojo, que por eso estoy haciendo el vídeo ahora, porque como he dicho, según mi carta natal, ya estamos en Saturno en Cáncer, y añadiendo vino generoso y servido en ayunas, produce alucinaciones de carácter místico. Entonces, pues os quería enseñar cuál es la flor de Jericó, que es esta. Fijarse que está lleno de sales, fijarse que el agua parece más que nada alcalina. ¿Sabéis por qué? Porque hace un calor de la hostia y esto lleva más de año y medio sin cambiarse el agua. Entonces, ese agua tiene el jugo de la planta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mezclarlo con vino para tener una experiencia mística, porque yo acabo de llegar de trabajar, me voy a dormir y ese va a ser el colacao de buenas noches. ¿Vale o no? Ahora, quiero que veáis conmigo, ¿sabes? Y cómo me lo ingiero y ya está. A ver, decir para no tener ningún problema al ser censurado que el vino que se va a emplear pues no tiene absolutamente nada de alcohol, ¿vale? Va a ser 0,0. Y empecemos. Y por último, ya antes de empezar, quiero pedir perdón porque me veáis así. Sabéis que estamos en mi despacho, hace muchísimo calor porque estamos haciendo el proceso de la piedra filosofal, como ya sabéis, y estamos en el proceso de que hay que tener los hornos encendidos y de gestión de la materia. Estamos en pleno verano porque eso hay que hacerlo, como ya sabéis, en una época, estación determinada. Hace un calor de la hostia, yo encima dejo la ventana abierta porque no haya ningún tipo de problema, pero el aire que entra es cálido, así que tengo que cerrar la puerta para que no se cuele ese aire cálido en mi casa. Y esto es un horno, ¿sabes? Te digo, esto es un horno. Y ya está, espero que no os moleste, que sepáis, ¿sabes? Que no os moleste, ¿sabes? Y que verdaderamente sabéis que en todo este tiempo que me estáis escuchando, que estamos interactuando, que estáis hablando conmigo, pues la llevo colgando. Y encima pueden escucharse determinadas flatulencias de vez en cuando. Y pues eso, que espero que no os moleste. Pues venga, vamos al lío. Vamos a ver. Mira, como mi hija Alba. No se ve muy bien, pero aquí abajo pone 00, ¿vale? Después, vaso. Tú, te vienes aquí. Con una mano, qué difícil es. Lerén, lerén, lerén. Con una mano, qué difícil es. Para que el campiñuelo entienda qué es lo que vamos a hacer. Tengo que lavar los platos porque me come la mierda. Pues no me voy a poder acostar del tirón. Voy a fregar los platos antes. Eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quería. ¿Por qué? Porque aquí está el jugo. Mira, abajo, 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 abajo. Eso es. Campeón. Joder, qué testazo huele. Normal, se ha tirado lo más grande ahí. Dime, niño. ¡Hala! Mira,
Ha salido pecha. Pues mira, esta agua la vamos a tirar un poquito. Nos vamos a quedar con un poquito, pero lo que yo quiero es esto. Y no de cualquier forma. Vamos a ver. ¿Dónde tengo yo? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Bueno, pues como tengo una mano, va a estar muy complicado documentarlo. Joder, al final me tengo que bajar el trípode. No es que me he tenido que bajar el trípode porque si no es que no había forma, ¿sabes? Mira, esta es una de duerme bien. Esto es lo que yo quiero ver. Puesto más afuera. Y nos vamos a hacer una infusión con esto. Esta se me está atravesando un poco. Ahí. Venga, métete, métete ahí. Métete ahí, tu hermano. Estupendo. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Y esto de aquí no se va. No, pero esto es mejor. Quitarle esto con la villa y todo. Y el microondas lo que se pretende es darle calor para darle más esencia al agua. Que el agua también está sacada de ahí, que es esto de aquí, ¿vale? Y va al micro. Vamos al micro. Vamos al micro. Y de mientras voy fregando platos, no, fregando platos no, le renovamos el agua para que no tenga ningún problema. Pues venga, hasta dentro de otro año y medio. Y ahora vamos a limpiar todo esto de porquería que hemos dejado. A ver, que no quiero que se le salga mucho la cara, que ya me habéis visto el careto suficiente, ¿no? Pero si queréis os enseño la película. Esto ya está limpito. Esto lo tiramos con vino generoso. A ver, venga, lo vamos a callar. Porque... como quema, queda muy poca agua. ¡Guau, cómo quema! Mirad cómo está. Bueno, claro, porque es que era muy poca agua. Bueno, pues entonces esto ya lo podemos tirar. ¡Ah! Que es la bolsa. No ve cómo quema esto. Entonces, pues ya la esencia lo tenemos. Joder, quema hasta el vaso, tío. Espérate. ¿Y ahora qué hacemos? Enfriarlo. Ya, la esencia... ¡Oh! La esencia la tiene, ¿vale? Y, siguiente paso. Pues como nos dice en el tratado, para tener esas alucinaciones de carácter místico, hay que mezclar este brebaje que tenemos junto con vino, que voy a utilizar este porque me recuerda a Alba, se llama Albay. Entonces, pues, ya lo tendría, ¿vale? Pero, si recordamos, en la receta pone vino generoso. A ver, yo creo que esto es vino generoso. Encima sigue caliente, el hielo está casi derretido. Bueno, por aquí no tanto, lo que está caliente es el vaso. Esto ya más o menos se puede ver. Pues a la cama, Giovanna. Bueno, campiñuelo, y ahora estoy en la camita. Pero lo que voy a hacer no es acostarme. Es que por eso estoy haciendo el vídeo, porque he dicho a la cama. Digo, no, a la cama no. Ya, te vas a la cama.
pero lo que voy a meditar, como ya os he dicho, con la influencia de Urano en Cáncer, de Saturno en Cáncer, bueno, es que realmente es indiferente, porque en mi carta natal está, ¿os acordáis que está Urano, Saturno? O sea, están los tres, o sea, los tres malos. Los tres malos los tengo en descendente, en rojo, en plan, eso es malo, o sea, te digo, no es que sea malo, es que es oscuridad, por eso en el ascendente tenéis la mayoría de los planetas y en el descendente se ve como oscuro. Y esa línea la hace estos tres planetas. Y sin embargo, en la otra línea tenemos los planetas más fuertes alquímicamente dicho, que son, te digo, el Sol, ¿sabes? La sal, el Mercurio, ¿sabes? Te digo, y el azufre, pues jolines, pues es que lo tenemos en mi carta natal. Por eso a mí me ha dado por la alquimia tan fuerte. Y por eso en el canal habéis visto que ciertas investigaciones han sido más oscuras, ¿no? Como por ejemplo el tema homúnculos, y si miráis en el tiempo astrológicamente, casi que los homúnculos se han hecho por esa fecha, ¿sabes? Así que eso explicaría pues todo, pero no os dais cuenta cómo explica mi personalidad y cómo explica todo. Y ahora vamos a seguir para la investigación y propiciando estas plantas que nos decían que había que tomar en ese tiempo, esos mejunjes y eso, y en general todo. Es que estoy ya muy cansado, tío, vengo de trabajar, de hacer muchas cosas, voy a dormir 1 hora, después recojo a los niños. Esto es una locura, que es parte de lo que es un Tauro, ¿sabes? Te digo que es un cabezota que sigue su propósito y tal. Así que bueno, campiñuelo, ahora os cuento qué me dice, cómo sigue la historia mitológica, porque hasta que no me cuenten el cuento, no puedo manifestarlo. Y entonces, el presidente de la cabaña del druida se preocupó profundamente por su yo del futuro, y en un intento de comunicarse con él, hizo una oración en forma de mantra que decía tal que así: con los dedos de las manos y los dedos de los pies, los cojones y la polla, todos suman 23. Y entonces se dio cuenta de que, debido a su fracaso, tenía que buscar esa energía que abriese su glándula pineal lo suficiente como para un contacto con su yo del futuro, mediante la energía de la montaña sagrada de Sierra Gorda. Para ello, se fue a su santuario y ahí, mediante una comunicación simbólica y gracias a la antena receptora de la escuela ermita La Campiñuela, pudo abrir su glándula pineal de forma que no consiguió establecer comunicación con su yo del futuro, pero sí tuvo la intuición de que si quería comunicarse con él, tenía que hacerlo por medio de algo que causara una emoción más fuerte. Y decidió buscarlo en una música que hablara desde el alma. Y pensó que la improvisación quizá fuera el lenguaje adecuado para abrir su corazón y hablar con el alma. Bueno, campiñuelo, aquí escogiendo una canción que haga pum, 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 pum. Porque resulta que quiero demostraros que la frecuencia y vibración a veces nos sorprenden en la canción. Y aquí vamos a comprobar cómo de la glándula pineal esa misma frecuencia se hace sonar en una melodía, como en la base de datos de la canción de YouTube. Ahora el que alucina eres tú. El problema es que tengo que hacer rimar, tengo que hacer sonar, tengo que hacer que rime en una cierta frecuencia y vibra, que lo haga sonar. Aquí intentando estoy generar frecuencia y vibración, pero solo ocurre, siento un flow. Y con esta canción lo tienes complicado, joder. Ya, pero lo intento así, para que veas que yo al fin te quiero
transmitir lo mejor que saco yo de aquí. En Vena la vas a probar, en Vena la vas a sufrir, en Vena te la voy a dar a ti. Filosofía natural, en Vena te la voy a dar para que sientas cómo suena esa vibra universal. Filosofía natural, de la que viene sin cortar, desde la ermita Campiñuela, la que tiene el mejor jazz. Y como si fuera una película sacada del cine, como si fuera Beetlejuice, apareció de entre los muertos y le dio un consejo. Le dijo: el mundo está lleno de gente mala que siempre va a impedir nuestro despertar espiritual. Y esa es la guerra que tienes que luchar, porque hasta que no consigamos esos objetivos, lamentablemente, nadie podrá despertar, porque están a merced de ellos. Tú te tienes que encargar de encontrar la piedra filosofal, dándote igual el resto de cosas, tanto tu futuro, tu pasado, como tu presente. La responsabilidad de que la humanidad despierte está en ti. Por eso tienes a gente protegiéndote. Y así, el presidente de la cabaña del druida entendió el mensaje, le dio la mano, se despidió de él y se acordó siempre de sus palabras. Así que cambió esa canción tan desagradable por una que le hiciera recordar ese bonito momento, con una que tenía un mensaje esperanzador, un mensaje en el que triunfase el amor, pase lo que pasara. ¿Queréis saber cuál es la canción? Dice: mira esa mirada detrás de una pantalla que me dice un te quiero aunque yo no escuche nada, y te cojo de la mano aunque no te vea al lado, porque vienen energías que nunca las he probado. Magia y amor, lo que quise darte al hacer esta canción. Magia y amor, que resuelve los problemas que hay entre tú y yo. Magia y amor, lo que quise darte al hacer esta canción. Magia y amor, que resuelve los problemas que hay entre tú y yo. Ya no estoy desesperado cuando veo algo raro, porque he estado más triste cuando solo me he quedado. Lo único problema es que no estés a mi lado, y con cariño y respeto juntos no la chutamos. Magia y amor, es lo que quise darte al hacerte esta canción. Magia y amor, que resuelve los problemas que hay entre tú y yo. Magia y amor, es lo que quise darte al hacerte esta canción. Magia y amor, que resuelve los problemas que hay entre tú y yo. Pero papá, ¿qué le pasó a tu yo del futuro? Pues es una buena pregunta, hija, porque se enfrentó al juicio más injusto de la historia de la humanidad por decir esas verdades universales. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, experimentando una luz que le llenó de gozo y penetró en toda su alma. Y se dio cuenta que había conseguido salir de la rueda de reencarnaciones y había pagado todo su karma, gracias al amor incondicional que le tenía a las artes esotéricas. Y gracias a eso pudo elevarse a la derecha de Dios Padre, dando intuición, clarividencia y una luz esperanzadora que podía recogerse gracias a la antena receptora de la escuela ermita La Campiñuela, y que invitaba a conocer la verdad, gracias a que en las redes sociales había un canal
en el que todavía habían verdades profundas, llamada la cabaña del druida. Pero papá, entonces tu yo del futuro consiguió llegar a la piedra filosofal. Eso es algo que nunca sabremos, porque su yo del presente jamás volvió a preguntar cuestiones futurísticas relacionadas con su escuela ermita ni su orden. Pero lo que sí sabemos es que probablemente sus primogénitos seguirían el camino de su padre, como su padre siguió el del loriguillo de Coín, y que iban a estar muy bien iluminadas porque su padre, desde los cielos y con la ayuda de Bruja y Micho, seguro que iban a conseguir sus objetivos. Pero papá, deja de hablar de mi hermana. Yo también soy tu hijo. Ya, Hijo, que no te sientes celoso porque de ti digo exactamente lo mismo. Serás iluminado y te ayudará Bruja y Micho para que siempre estéis acompañados, de tal forma que vuestro padre será el sol que os ilumine, y Micho y Bruja también tenían un final feliz, que es que se elevaron con vuestro padre porque vibraban en la misma onda. Y así, vosotros seguisteis el legado mediante las intuiciones que os iban llegando desde la escuela ermita, pudiendo hacer la piedra filosofal y venciendo a todo el mal que se generaba en este mundo por culpa de las élites y las altas esferas. De tal forma que todas esas energías malas que nos gobernaban cada vez se iban haciendo más débil. Y por tanto, era mucho más probable poderlas detener, poderlas encarcelar y poderlas eliminar poco a poco para que el mundo fuera un mundo mejor. No, mis niños, no os habéis perdido en ningún lado. Estáis en la fábrica de piedra. Queridos visitantes, es para mí un placer daros la bienvenida a mi humilde fábrica. ¿Quién soy yo? Hermano. Oh, tu hermano está cociéndose en el horno. ¿Quieres un caramelito? No. Está bien, yo me comeré uno, de mientras te explico lo que vamos a hacer. Te he elegido este vestuario porque, como ya sabes, al igual que la fábrica de chocolate, yo tengo la fábrica de la piedra filosofal y esto es un proceso destilatorio. Quería acompañarlo con frases que incentivaran mi buena relación con el gobierno. Entonces, si te parece, vamos a hacer un baile juntos, como en la fábrica de chocolate, que era un musical, pero de cosas buenas que nos puede aportar el gobierno. ¿Te parece? Como por ejemplo, la vacuna. Entonces quiero que tú hagas conmigo el siguiente baile. Te pones aquí y ahora mismo no escucharás la canción, pero yo después pondré la canción. Y la canción nos dice: yo voy a ponerme una vacuna para ponerme bueno y puedo hacer esto. Y ahora la segunda parte es, porque ¿te acuerdas que cuando nos ponían la vacuna nos ponían una tirita y había que cortarla? Pues entonces hay que hacer el gesto de las tijeras, como el que cortas con las tijeras, ¿vale? Y entonces la cortamos y ponemos la tirita. Y así acaba el problema de la vacuna. Muy bien. ¿Y la segunda parte qué era? No tengas miedo de ponerte la vacuna. Yo me la he puesto. Y ahora puedo cocinar. ¡Pam! Y ya está. ¿Ya sabes cómo va? Sí. Pues ahora toca hacerlo todo del tirón. Lo siento, hijita, pero te he tenido que mentir para poderte hacer esta cancioncita. Porque todavía eres chiquita para saber que en vena filosofía natural, en vena la vas a probar para que sientas convivir al movimiento universal. Filosofía natural de la que viene sin cortar desde la ermita Campiñuela, la que tiene el mejor hash. Filosofía natural, envénala
vas a probar para que sientas con mi vibral movimiento universal, filosofía natural de la que viene sin cortar desde la ermita Campiñuela, la que tiene el mejor hash. Ernesto ya no trae tu rap, prefieren de mi hip hop hash que se cocina en esta ermita. La escuela del despertar, Dimitri ya no pudo más con los vídeos de mi canal porque contienen alta dosis de un viaje espiritual, filosofía natural. Envénala, vas a probar para que sientas con mi vibral movimiento universal, filosofía natural de la que viene sin cortar desde la ermita Campiñuela, la que tiene mejor hash. Ernesto ya no trae tu rap, prefieren de mi hip hop hash que se cocina en esta ermita. La escuela del despertar, Dimitri ya no puede más por los vídeos de mi canal porque contienen alta dosis de un viaje espiritual, filosofía natural. Envénala, vas a probar para que sientas con mi vibral movimiento universal, filosofía natural de la que viene sin cortar desde la ermita Campiñuela, la que tiene mejor hash. Ay, mamita, ya te lo dije yo, que tú hasta que no te hagas brujita no puedes escuchar esta canción, mi amor. Pero bueno, bro, ya crecerás y heredarás el canal. Ya. Papá, ¿qué tiene que ver lo que haces en el despacho con el árbol de la vida? Buah, hija, ¿cómo explicarte? La verdad, poco complicado. Cabala es muy pesado, los signos los he encontrado y el zodíaco lo he estudiado. No, papá, no sigas que no me estás respondiendo lo que te pregunté. ¿En qué te ayudó el árbol de la vida? siento lo que yo he destilado. Y si lo he trabajado, en los libros lo he sacado y en un árbol lo he encontrado. ¿Me estás diciendo que eres capaz de atribuirle un significado emocional a los símbolos y geometría de los libros que lees y eso te da la explicación de cómo se hizo la creación? Cierto, lo has adivinado y estoy ensimismado. Ahora ya tú entiendes el por qué tu padre se ha demigrado. Así que, por esa misma razón, hacerle caso a la oración que dice: dale a like y suscríbete del tirón. Campiñuelos, campiñuelas, levántense de sus asientos y dejen de hacer anotaciones porque la aquelarre acaba de terminar. Bueno, ¿qué dices? ¿Estás listo para dejar todo esto y venirte conmigo a la fábrica?